la capucha, pa' meternos en la casa de noche si no nos escuchan. Coronamos y a 200 metemos el coche, sangre en una ducha. La Air Force, también trae lleno el poloche, vivo en una lucha. Yo vivo en una lucha. Llevo guarda los guantes, la capucha, pa' meternos en la casa de noche si no nos escuchan. Coronamos y a 200 metemos el coche, sangre en una ducha. La Air Force, también trae lleno el poloche, vivo en una lucha. Yo vivo en una lucha. La disco encendía y ella lucía nombre de Pilariana, pero hoy se llama Sofía. Siempre le da con hacer eso que no se podía. Se toma una pastillita, así que hasta el otro día. Que era una demente, yo lo sabía. Que le gustan los bandidos, también lo sabía. Pero al parecer nos empezamos a aparecer. Si él se vuelve a aparecer, lo manda a desaparecer. Y hoy salió a misionar, modelito y en mi cama quiero audicionar. Se la pegó al gatito y no fue intencional. Si sube foto en bikini hay paro nacional. Na 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 na. Salió a misionar, modelito y en mi cama quiero audicionar. Se la pegó al gatito y no fue intencional. Si sube foto en bikini hay paro nacional. La disco encendía y ella lucía nombre de Pilariana, pero hoy se llama Sofía. Siempre le da con hacer eso que no se podía. Se toma una pastillita, así que hasta el otro día. Que era una demente, yo lo sabía. Que le gustan los bandidos, también lo sabía. Pero al parecer nos empezamos a aparecer. Si él se vuelve a aparecer, lo manda a desaparecer. Y hoy salió a misionar, modelito y en mi cama quiero audicionar. Se la pegó al gatito y no fue intencional. Si sube foto en bikini hay paro nacional. Na 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 na. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón se lo roba. Parece un gater en mi casa nova. Sabe que si lo pillo subimos va. Salimos de cero y estamos sumando, mami, ahora estoy en la mía. Un beso para los que me quieren, otro para la gente que en mí no creía. Ahora en el cuello tendemos colgando diamantes de joyería. Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días. ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime. ¿Y dónde están cuando no había para comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanté. Nunca he dejado de sonreír, por mi familia siempre luché. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi gente preciosa? Buenas, 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 buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya os veo por aquí activos, 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 activos. Así me gusta. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo nos despertamos hoy? El fallo del título, perdonen, ya lo he arreglado. Sí, empezamos con Corina, ¿eh? Empezamos con Corina, que sí que lo estáis preguntando por el chat. Empezamos con Corinita, ¿vale? Lo que pasa es que no lo había cambiado y ahora ya está correcto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal os va a todos? ¿Qué tal os va a todos? Un besito enorme a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por estar un día más. A ver, hay una cosa. Estamos en extensible todavía. Ya he puesto el tiempo de manera correcta. Ayer pensábamos que se acababa, pero donaron 50 pedazos de suscripciones. Así que seguimos en stream. Seguimos haciendo el extensible. Y pues nada, voy a activarlo de una. Eso va a ser lo primero que haga. Decir que perdonadme por el retraso, pero es que empezar a las 4 me es imposible. O sea, empezar a las 4 me está siendo completamente imposible. Así que a partir de mañana empezamos a las 5 100%. O sea, es lo que os digo. Me encantaría encender a las 4, pero es que es imposible, es imposible. Humanamente para mí es imposible. Así que empezamos a las 5 a partir de mañana, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y allá vamos, allá vamos. Ya hemos comenzado el extensible y vamos para allá a ver qué pasa. Ayer fue tremendo. Los dos roles fueron tremendos, la verdad. Antes de ayer fueron 10 horas, ayer fueron 9 horas. ¿Cuántas horitas serán hoy? No se sabe, veremos qué pasa, veremos qué ocurre. Hoy se vienen cosas interesantes, hoy se vienen cositas calientes, tanto con Corina como con Iria. Y veremos qué pasa, veremos qué pasa. Catalina Trabucazo, bro, los dos fueron tremendos. O sea, tanto con Corina como con Iria fue una locura. Yo digo, fue increíble, fue una locura. O sea, ayer nos estrenamos con Iria con un sótano que no habíamos estrenado todavía, en el que hasta participamos.
que fue tremendo, honestamente, fue tremendo. Yo me lo pasé de puta madre. Sé que vosotros lo disfrutasteis un montón y pues nada, eso. Hoy veremos qué ocurre con Corina. Yo sé que muchos me vais a preguntar por una cosa. Por favor, no seáis intensos en el chat. Veremos qué ocurre. Veremos qué pasa. Trucos, demonia. Aquí andamos, aquí andamos. Ayer estuvo muy bien. Ayer nos pillaron demasiadas veces, tío. No podemos permitir que nos pillen tanto en un día. O sea, no puede ser que pasemos 5 días, o sea, 5 veces por prisión en un día. Es que no puede ser. A Corina le borraron las 2 multas. Sí, le borraron las multas. Se las borró Gordon. ¿La fiesta es hoy? Sí. Sí, la fiesta es hoy, chicos, la fiesta es hoy. La fiesta es hoy. La fiesta de Isidoro es hoy. Sí. Relinda la que maneja Corina, muchas gracias. Buenas tardes, chat, buenas tardes, buenas tardes. Team Gordon desde la cuna. Buenas, ¿qué tal? Buenas, Igor, ¿qué tal? Yo solo quiero que me enseñes a montar en patinete, Ahí andamos. Naifli, muchísimas gracias por ese pedazo de sub regalado. Un besito enorme para ti, muchas gracias, corazón. Muchas gracias. ¿Puedes el borrar y no Gustavo? Sí. Corina, buenas, Ramón, ¿cómo estás? ¿Te vas a comer en la fiesta? Veremos qué pasa, dice. Veremos qué acontece. Hoy te quedas aunque acabe el extensible. Chicos, cuando acabe el extensible acabamos. Cuando acabe el extensible acabamos. Team Filadelfo, ¿irás a la fiesta? Pero como borró si Gordon ni trabaja. Gordon estaba hablando ayer con Corina y se la quitó. Hola Corina, buenas. ¿A qué hora hay checkpoint? A las 10:30, que son los horarios en los que entro. Entre las 10 y 10:30, depende del rol. Intentaré que sea a las 10, la verdad. Porque tengo muchas cosas que hacer como con Iria. Hoy hay mambo en los 2 personajes. Así que vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo está Cori? La mejor de todas. Aquí estamos, muchas gracias. Gordon como Cori, no labura. Hoy 100% tenemos que vender la droga. A mí no me jodáis. Hoy 100% se vende la droga. Y no me voy a liar a hacer un coche de importación. No. Hacemos un coche de importación. Nada más llegamos y luego venta de droga. 100%. Es que si no, no la vendo, tío. Es que si no, no la vendo. Es que si no, no la vendo. 100% tengo que hacerlo. Muchas gracias, chicos. Ay, Dios mío. Tampoco nos grites, nos grita, hombre. Yo no os grito. Nunca lo hago. ¿Nos hacemos el coche de impo con esto de una? Yo creo que sí, ¿no? O este para la venta de droga. No, es que para la venta de droga tengo que usar otra. El segundo te lo empaté. Y es que tu pai no me quiere con... Cuando acabe el extensible cierras. ¿Estás segura de haber decidido eso? Grande reinita. Muchas gracias, corazón. ¿Quién sabe? Muchas gracias por ese pedazo de Prime Iroxman. Besito enorme para ti, muchas gracias. Veremos qué pasa. Vamos a ver qué pasa y ya lo haremos. Nada puede ser peor que el inicio de Corina ayer. Bro, no. No hay forma de compararlo. ¿La Corina sigue enamorada? Menor que 3. ¿Qué es eso? Me lo tengo que prestar a la... ¿What? ¿Qué es eso? Lo guapa que estás hoy, muchas gracias. Si queréis que reaccione a cosas cuando hago los just chatting, ponedlo en reacciones del Discord, porfa. Y así ya lo tenemos todo junto para cuando haga reacciones. Cori, si te vuelves policía del norte, ¿cómo vas a ser policía? Corina entra antes a Perpetua que ser policía, vamos. Una persona con el expediente de Corina no puede. Para ser poli no puedes tener historial como tal. Tienes que estar limpio. Verás que no va a haber un coche. Como siempre, la suerte de Corina me sorprende. Ah, no, mira, sí que hay. ¡Qué puta mierda! ¿Pero por qué? Empezamos bien. Hola Corina, entra a la policía y patrullas con Isi. Buenas, Kevin.
Espero que hoy vaya todo miau. Ojalá, ojalá. ¡De verdad! Putas ganzúas de mierda. Cómo las odio. Hay días en los que van de puta madre y hay días en los que es una puta mierda. De verdad, ya nos hemos quedado sin putas ganzúas de mierda, de verdad. ¿Cómo las odio, bro? Es que las odio. Las odio. O sea, hay días en los que se atascan muchísimo y días en los que van de puta madre. Pues hoy es un día que se atascan. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdido la aceptaría, no. Igual le bajó la suerte a Corina, ¿te imaginas? No. Ganzúa 1, Corina. No, Ganzúa 500. ¿Qué? Cuidado, que vas por la carretera, cuidado. Ya tengo que cruzar. ¿Dónde cruzo si no? Por el paso de cebra. Pues bueno, pues yo me hago mi paso de cebra. Mira. Hoy día duro, se viene día duro, sí. Se viene día duro. Madre mía. Estamos en tren del hype, chicos. Qué locura. Es que el problema es que tengo toda la droga en la moto. Y la moto la tengo en garaje rojo. Así que tengo que dejar toda la droga para poder irme a hacer un coche de importación. A ver si tengo más ganzúas aquí. La malandra buena persona. La demonia angelical. Gracias. En efecto, ella es Corina, mi casita. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy Corina se va con 0 en la cuenta y 15.000 de multas. Sí, de hecho tengo estas 2 multas que tengo que ver cómo hago con esas 2 multas. Porque una no voy a pagar ninguna. Buenas tardes, ¿verdad? Andrea hermosa. Buenas tardes, corazón. chat. ¿Cómo están todos hoy? Todos ¿Tenemos bien, ¿y tú hoy qué de tal, bueno? corazón? Cara sonriente. Ojalá y cara sea un buen día. sonriente. No estaba loca, es que me había llamado. Ay, Dios mío. ¿Y si lo guardo? Pero era darle a la E, no a la R. Andrea, por Dios. Ahora. ¿Qué? Ahora. Ahora sí. Vamos. ¿Qué pasa cuando acabe el contador? Que se acaba el stream. ¿Cuántas multas tienes que ir para ir a Perpetua? Tienes que tener $50.000 pendientes de multas. En principio. No sé si hay otra forma. A cocar, quieren sexo ya. Yo la misiona. Modelito y en mi cama quiero visionar. Se la pego al gatito y no fue intencional. Yo subo foto en mi bikini paro nacional. Hola, Musa. Cortinas. ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Todo bien? Pues todo perfecto, haciendo Me informes alegro. policiales súper elaborados. ¿Y tú qué tal? Y súper importantes que no se pueden ver, ¿verdad? No se pueden ver. Vale. Tranquila, no son para ti. Estás a salvo Vale, conmigo. menos mal, una vez que no me toca a mí. Escúchame una cosita. El Dime. tema de la multa de ayer, ¿eran $5.000? ¿O qué hago para que me bajen esa multa? Porque son $5.000 por huida de la justicia, Musa. Lo sé. ¿Sigues enfadada todavía? A ver, ahora estoy más tranquila. ¿Ves? Te estoy hablando con tranquilidad. Muy bien. Bueno, estamos consiguiendo cositas. Vale, sí. Vale, perfecto. Entonces... Dime, ¡Ah! ¿qué pasa? Te llamo en un momento. Me voy a liar a Ok, putazos. cuando puedas. Chao, chao. Ahora, chao. Chao. Qué bajo, qué es Musa, tío, de verdad. La conquista policías. Bro, no sé por qué. Cada vez que emparejáis a alguien es un policía. O sea, no me podéis emparejar como un malandro, no. Tienen que ser todo policías. Os gusta Isidoro, os gusta Filadelfo, os gusta Gordon, os gusta todos estos. No os gusta un puto malandro, no. Os gustan todos policías. No os gustan... Vamos, madre mía, no os gusta uno que no sea poli. No os gusta uno que no sea poli. Bueno, madrileño, sí, pero madrileño ya no lo querían por lo que pasó. El limón no lo conozco. Buen día. Lo conozco, o C, pero y C no. Los ñiñis. Corina por Anselmo, es verdad, ese sí también estaba.
Sí, también está. Cocaína por Chapo Guzmán. Yo creo que sí, son lo mismo, más o menos. Pero es que no va a haber un puto coche en ningún puto lado. ¿Qué pasa, Musa? Cuéntame. Perdóname, estaba ocupado haciendo cosas de gente importante. Solo te estabas pegando, ¿verdad? ¿No te estabas dando de putazos? No ha hecho falta porque me han visto con estos brazos y han dicho no queremos problemas. Claro, tienes se un han buen policía". asustado, claro. Me han Cuéntame. visto, saben que voy en el gimnasio. No solo nos gusta y no El tema de la multa de 5.000, entiendo tu enfado, Sí. entiendo tu frustración, quizás es excesivo, subieron Sí. las multas, pero no he podido consultarlo. Escúchame, pero subieron las multas, pero a mí me pillaron ayer varias veces y las multas estaban igual. O sea, por ejemplo, por un robo del Badulaque era 2.000 y pico, no 5.000, que es huida de la justicia, que fue una huida de la justicia, simplemente porque no se había escuchado, repito. Vale, entonces, cuando haya un superior de alto rango, yo Vale. lo pongo como prioridad número 1, ¿vale, Justina? Ok, Musa, corazón, vale. Pues Listo. nada, cualquier Yo te cosilla pégame digo- un toque. Dime. Perfecto. Yo cuando sepa te digo a ver qué podemos hacer. Vale, no prometo corazón. nada. Vale, listo. Pues cuando Adiós. sea, pégame un toque. Chao. Qué buena gente es Musa, tío. Musa me encanta. Es súper buen rolero, bro. Me encanta. Cortina por pelusa. Andrea, dile a Corina que pase el número de Anselmo. Hombre, no. Pero ¿por qué ahora va así de raro? Ahora sí. Tío Musa. Planes para hoy, Andrea. Vender toda la droga lo primero. Cualquier madre que me escuche va a estar flipando. Vender toda la droga primero. Es lo más importante. Prioridad del día. Y volver a estabilizarnos la economía, que tenemos 3.000 dólares en el banco. Todos los polis le encanta. Casualidad, Tim Gordon. No. Casualidad. Que habéis hecho playlist, que la han puesto por el Discord, la voy a ver ahora. No cierro los ojos, no te quiero ver. Claramente no hay una puta mierda y me voy a tener que ir al norte a pata. Es que me da igual, es como si me cojo un mierda. Me da igual cogerme un puto panto, necesito es un vehículo. Suena. Es que no hay ni uno. ¿Ya hay playlist tuya? No, tengo que hacerla. Te renta más ser camarera, digo, porque entre las multas el sueldo de 100 dólares no llega para vivir ya. En realidad sí que he sacado dinero, entre comillas, tenía 30.000 dólares. Hola, ya no guapa. Hola, ¿Cómo buenas. estás? Muy ¿Y bien, cómo te has ¿qué tal, sentido corazón? estos días con la gran comunidad que estás formando? Pues muy Saludos. guay, la verdad muy guay. Siento un apoyo tremendo, así que muchas gracias. Kira Rules, bien, muchas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme para ti. Pues muy bien, me siento muy bien, muy guay, muy feliz de teneros por aquí, de teneros aquí apoyando, aquí en el stream. Y pues nada, tío, muy contenta es lo que estoy. Muy contenta. Ay. Así que a ver qué pasa. Por favor. ¡No! No voy a hablar. Ando controlando, ando en un motorcito calibrando, ando, la mujer me la estoy robando, ando, dime qué es lo que te está pasando. En la calle ando controlando, ando en un motorcito calibrando, ando, la mujer me la estoy robando, ando, y tú mirando, lo pongo en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma. Estamos sonando en toda la esquina, tengo un flow que se ve por encima, no te de fuerza que te doy con la campesina. Yo sé que tú te clavas cuando el loco se aproxima, porque no quieras tienes que escucharme su bocina. Me quita la gorra y me puso pañuelo blanco, me están viendo aquí porque yo no creo en los zancos. Por eso en la tarifa cuando fui yo no me tranco, si no estoy en la esquina fui de un pronto al banco.
Estoy respirando. No. No, esto es coña. O sea, me están vacilando, no es verdad. Está detrás, es que no puede ser. Es que no me lo puedo creer. Ánimo, un día sí tiene que mejorar. Nos hemos escapado, hay que decirlo. Andrea, que eres guapa, coña. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias, corazón. ¿Son cosas mías o cada vez te veo más blanca? Andrex Estoy blanca. 42 Love. Estoy blanquita. Ya empezamos con los bots, gente. Ay, de verdad. Ay, de verdad. ¿Qué es eso, bots? Sí, va a tocar ponerlo modo sub si seguimos con esto. Si empiezan como ayer, vamos a ponerlo modo subs. Lo siento. Lo siento mucho por la gente que no me gusta poner modo subs nunca, no me gusta poner modo emotes nunca. Pero si al final van a empezar así, sí que voy a poner modo subs. ¿Para qué hacen eso? Para molestar al streamer. Porque no me lo hacen a mí, se lo hacen a todos. Pero bueno, que en plan, que es una pérdida de tiempo para ellos. A mí no me importa. O sea... pongo modo subs y ya está. Y no llegan mensajes y no llega nada y ya está. Y eso es... El tema es que cuando te mandan muchos bots, te ponen hasta tirar el directo y ese es el tema. Pero bueno. Ay, pagan por ataque pasivo, exacto. O sea, pagan para esto, así que... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Madre mía. Pornos, pues nada, entretenimiento personal. Pero es lo que te digo. Que me da igual. Muchas gracias por esa pedazo de sub, Zaki. Un besito enorme, muchas gracias, corazón. No hace falta, corazón, no te preocupes. Ya automáticamente los quita Twitch, no te preocupes. No te preocupes. Muchas gracias por esos pitazos, corazón. Espectro, muchas gracias por esos 100 bitazos. Cuidado con esto, que con muchos te pueden bajar el feo solo en directo. Don't worry. Ay. ¿Qué pasa, Josiño? Mira, mamá. ¿Cómo estás, hijo? Y los que me dejaste este día, los chicos que me dieron a coger, son de confianza. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dio su número y lo llamo, a lo mejor después en una horita, un par de horitas. Sí. Esto, a ver si me puedo fiar de ellos, ¿vale? Son de confianza, sí. ¿Los dos? Sí, ¿por qué?
Vale, nada, porque a lo Bueno, mejor. a ver, necesito algo, yo, necesito escúchame, una ayudita. yo he trabajado alguna vez con ellos y para mí son de confianza, ¿sabes? O sea, es lo que te digo. Pero yo he trabajado con ellos. Ahora, tú lo que tú quieras, ¿sabes? Pero. Yo creo que si les das pasta, sí que lo hacen. los ves fieles, ¿no? Si les pago, me hacen lo que. Sí, lo que 100%, tal. 100%. Vale, eso lo quería saber. Venga, corazón. Vale, pues. Ve, Cualquier cosa por momento que dime. este día te llamé porque, claro, Estaba llevaba, no sé, secuestrado, ¿verdad? 40 minutos en un puto ataque con los Y tú cojones, diciéndome que fuera. Y tú diciéndome No. que fuera. Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, llama ahora mismo al primer contacto que te salga. Y, a ver, el primero no eras tú, la verdad, pero es que los Pero otros pensaste sí en mí la primera vez, ¿verdad? O sea, dijiste, Es que guau, lo- Corina. Es que los otros no iban a estar, ¿sabes? Y dije, joder. Corina. Llevaba 40 minutos y yo era el último rehén, porque a mí hasta que salieran todos no me dejaban. Y Claro. dije, mire, mi madre se va a preocupar, dejadme ir. Sí. Y dijeron, no, llámala y pon el altavoz. Y me cago en Diola Ya. y te llamé. Ya, Fue lo ya. que pasó ahí. Cago Ya, en Dios. bueno. Pues Bueno, nada, cualquier venga, cosilla me puedes llamar, hijo, no te preocupes, ¿vale? Vale, muchas gracias, Venga, Mafia, vamos. chao, Venga, Josiño, chao. Cuídate, chao. Chao. Día de descanso. Hoy toca palomitas, Coca-Cola, Tabaco y rol rol de Andrea. Pregunta Muchas si vienen gracias. putazos a Isidoro en su fiesta hoy. Estaría gracioso la verdad, pero no hace falta que respondas. Corina. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Ir a la fiesta o no ir a la fiesta? ¿Qué pensáis? Claro que sí, Espi. Claro que sí. Todo lo he dicho yo. Yo he dicho que vendáis droga IRL, por supuesto. Es de norte a sur. Es de norte a sur. Hoy vamos a descubrir algún otro hermano. Como otro hermano, Nightly. Como algún otro hermano. ¿A qué te refieres? Oh, Hola. Ya se calmó el tema bots, ¿no? Se acaba de calmar un poco, pero no hablemos muy alto porque ya vuelven. Dicho y hecho. Dicho y hecho. María, es que aunque los banees van a mandar gente nueva. A mí me van a mandar bots nuevos. Así que no te preocupes, reina. No te preocupes porque son bots. Ahí están esperando ya. Aguanten los miofis gatiños galegos, neno. Claro que sí, neno. Que no me gusta nada tener chat de subs o chat de motes, pero es lo que va a tocar, gente. Lo siento mucho. Es lo que toca. Ay, Dios mío. ¿Algún mod para ayudarme en algo? Tienes ahí a los moderadores, corazón. La mofa del siglo acaba de meter, ya ves. No pasa nada, no pasa nada. Si es que yo lo sabía, en cuanto quitaran modo tal. hola guapa, ¿cómo estás? Hola, muy Espero bien. ¿Y que tú qué tal, corazón? Todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Vámonos. Me levanto y lo primero que hago es ver a una señora muy guapa roleando. Aquí estamos, corazón. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que están atacando con bots. Pero no os preocupéis, gente. Hay que saber la notificación de seguidor en el chat de... No está activada, corazón. Me va a tocar el gris. Conociéndolo, me va a tocar el gris. A que me toca el gris. Ya, porque el coquet no me va a tocar, ¿verdad? El coquet no me va a tocar, ¿verdad? No, el coquet no me va a tocar. Y este tampoco. Ya lo verás. Me va a tocar el gris. ¿Qué dije? ¿Cuál me va a tocar? ¿Cuál dije que me iba a tocar? Ya. Ay, una mujer vestida completamente de negro acaba de entrar a un garaje. Como estuvo unos minutos dentro y salió con un
Vehículo. Ah, van en la nebulosa, a ver si nos da suerte, pero... De norte a sur siempre me pillan, tío. Entorno, vehículo de mierda. Atrápeñeme ya si quiere. Literalmente, Darkfire. O sea, literalmente. Este es un coquet antiguo. No, no me jodas. Es una puta mierda. Es que atrápenme ya, en plan, yo... este coche no. No es mi coche, no. No se deja. Por cierto, ahí en el Discord ayer te dejé 2 playlists por si quieres probarlas. Corazón. Muchas gracias, Jan, ahora lo miro. Ya lo había visto. Buenas, Albertito, corazón, ¿cómo estás? Todos voten. Sudando hasta mañana. Me voy a meter a fuego, baby, pues te tengo ganas. Soy pro, bastante del pro. Ahora uso Glock. Se confía en el poder de Nebulosa Poridosa, jajaja. Escucho las sirenas, pero no veo al patrulla, ¿eh? Creo que podemos, ¿eh? Es que no veo al patrulla, pero escucho las sirenas. ¡Ay, puta mierda de coche, de verdad! Creo que podemos. Podemos. ¿Por qué no me va? Pero, bro. Bro, lo hemos logrado. Lo hemos logrado, gente. El que se ponga bruto le pasamos el macal. Están escuchando el mixtape de Ñengo Flow, el combo que no se... Sí se pudo. Escuchaba sirenas, pero no estaban, bro. Qué locura.
Ay, creo que es el primer coche de norte a sur que consigo que no me pillen. Honestamente, creo que es el primero. Fue muy fácil, madre mía, ya ves, tío. Y pensaba que no, ¿eh? Pensaba que no tenía confianza. De sur a norte, ¿cómo? De sur a norte normalmente puedo llegar un poco más. Pero de norte a sur, bro, es que de verdad, es que no hay ninguno que pudiera hacer. Siempre me salían mal. ¿Cómo ha salido la predicción? A ver, ¿qué habían votado? ¿Qué habían votado? ¿Cuánto habían votado contra cuánto? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Nada, de locos aquí vosotros, ¿qué tal? Bueno, solamente el 15% había votado que no, ¿eh? 19.000 puntos contra 111.000, Y de ¿eh? estos bits tímidos a ver si ya me funcionan. Muchas gracias, Puchito. Y con el coquete de mierda, Grip, bro. Con ese mierda de coches, sí. ¿Vas a ir a la fiesta? Ya lo veréis. 15k, que no, ahora no tengo nada. Que hayas perdido todos tus puntos por no confiar. Yo también votaría que no, ¿eh? Pero bueno. ¿La música qué? ¿Se ha acabado ya? No. No. ¿Qué es esto? Música. A ver. Habrá que preparar el outfit para la noche. ¿Pensáis que Corina va a ir o que pensáis que no va a ir? Primer éxito del día. Empezamos bien. Empezamos bien, gente. Empezamos bien. Un rodeo solo para ver si estás. ¿Con qué amiga viniste hoy? Ya la vi pero no me vio. Cuando mira no miro yo. Ella sola vino pa' acá. Ella sola se presentó. Y ahí donde nadie nos ve, un besito me regaló. Skin. Un rodeo solo para ver si estás. ¿Con qué amiga viniste hoy? Ya la vi pero no me vio. Cuando mira no miro yo. Ella sola vino pa' acá. Ella sola se presentó. Y ahí donde nadie nos ve, un besito me regaló. Pegasus, muchísimas gracias por ese pedazo de 5 subs, corazón. Uy. Que estaba poniendo la camarita. Un besito enorme para ti. Muchas gracias, corazón. Seguimos. muchas gracias, corazón. Esto es Alabama. Ella quiere. La chimbita sabe dónde está. Como chinchan. La chimbita saber dónde están, que peleen la nalguita como chinchan, se sientan en la silla del huracán. Viper, no confía en nada, ey, ojitos verdes son de botega, me llega a la casa, no ser bien pega. Carolina, Tati y Marcela, toda Putiquier, toda Marquela, todas caen, domingo. Vamos a guardar el dinero.
PSG. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo. Miaulis. Esa se llama Miaulis. Vale, lo haré, gente, lo haré. Desesperada. Bailo borracho perdido, desesperado. Y ahora estoy desesperado, desesperado. Bailo borracho perdido, desesperado. Un rodeo solo pa' ver si estás. ¿Con qué amiga viniste hoy? Ya la vi pero no me vio. Cuando mira no miro yo. Ella sola vino pa' acá. Ella sola se presentó. Y ahí donde nadie nos ve, un besito me regaló. Skin. Literalmente le queda súper bien a Corina esta canción, ¿eh? Hay que decirlo. Pegasus, mis maridos por esos 10 pedazos de subs, corazón. Muchas gracias, corazón. Un besito enorme para ti. Un besito para ti. Seguimos. A ver, ¿qué canciones le podemos poner que peguen a Corina? Es que la de Alacarán y Rodeo quedaba muy bien con Cori, la verdad. Soy una copia en París. Todo blanco con los demás tapiz. Uno de hierba y otro más de hachís. Se trata de romperlo en eso soy una mel. Soy una copia en París. Un bima todo blanco color crema al tapiz. El quema uno de hierba y otro más de hachís. Se trata de romperlo en eso soy una mil. La sandalia con bling bling. El piquete a los Lil Kim. Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. La sandalia con bling bling. Solo nosotros no hay nadie más. Están arriba. A ver si conseguimos una motito y le damos caña. Pero es que el tema es que se viene reinicio, es el problema. A 105 Fahrenheit. ¿Le pega 105 Fahrenheit? ¿En serio? 105 Fahrenheit. Dímelo, ay. Vamos a ver. Creo que tengo un remix con esa, de hecho. Creo que tengo un remix con 105. Esperad un segundo. Es que es un temazo, bro. Es una locura. 105 Fahrenheit. Dímelo. No. ¿Dónde está, tío? El que es un mashup, que tiene más canciones. Ah, es esta. Esta es Las Brats por mi vecinita por 105 por chulo. Este está tremendo. Este remix es una locura. Este es una locura. A ver si esta noche yo me la encuentro a ella. Una bellota yo no tomo raya. Mirándose la quedan allá donde vayan. Yo soy artista, ella una estrella. Mandándose la guía por ahí marcando huellas.
Y su grupo amiga aparece en la bras, combina high class con ropa vintage. ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos buscando una moto. Y su grupo amiga aparece en la bras, combina high class con ropa vintage. Busca captura. Pobres empresarios, delincuentes, mucha gente quiere mudarse toda la noche detrás suya. A pesar del pretendiente que ella tiene, siempre recuerda que conmigo pequeña se iba a despegar. Fue el primer chico que la besé y eso hace que no cesen sus ganas de tenerme siempre cerca. Lo Víctor Mani, me gustan las posiciones sonari. Y la uno que bufan blanca por la nariz. Ana ya está en una capi, ni a London, ni New York Paris. Al final acaba conmigo por Madrid. Si se da la vuelta delante tuya, gata que maúlla sin hacerle bulla. Tiene un culo grande que puede ser que a ti te destruya. Por las que se unta, sale por la noche. Voy a tener que irme al norte, pero es que viene reinicio y tampoco es plan de justo antes del reinicio robarme un coche. Pero calla, sin decirle nada. Voy a aparcar el coche delante de la valla pa' que sepa que me la quiero follar. Sabe todo lo que hay, si me dice guay. Que mamo un bonsai. Al carajo se ve de no prender like. Si yo la vi hacer mi mai, a los envidiosos le va a decir bye. Porque sabe que yo sí que soy su sai. Que ella sabe todo lo que hay, si me dice guay. Que mamo un bonsai. Pero vamos a ver. Podemos tener playlist. Son dominicanas y una colombiana que tiene la cara linda sin maquillaje. La hizo a mí hacer la conexión pa' que la trabaje. Le gusta salvar. Hola, muy buenas. Muy buenas. Petido de Belaguer, mamá de Calvin Klein. ¿Crees que el hecho de pelear y lo que le ha pasado a tu personaje sirve como inspiración para un futuro libro? Muchas gracias, Kevin. Sí, claro. Cualquier experiencia que se vio. ¿Qué? ¡No! No. Ay. Dios mío. Ay. Madre mía. Ay. Dios mío. Madre mía. Inoperancia, bro. ¡Inoperancia! Mi vecinita le gusta los arreglitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los ondes. Tot a casa no. Tot bé no. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Bajamos para escuchar mejor a la policía. Sí, es parte de la personalidad, gente. Es parte de la personalidad de Corina y de Andrea. ¿Policía? Where is the policeman? I miss the policeman. Que no me venga ahora, por Dios, que acabo de conseguirme la moto. Y es que además hoy tengo el micro como súper sensible. Lo voy a bajar un poco porque lo tengo como súper sensible. Eso me pan yo aquí. Mi vida es suave cuando me va a cambiar la ropa. No, debajo del baño. Millón locura. No, todas estas son sin copyright. Estas son sin copy. No te oigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has No, dicho? perdón, que estaba hablando de mi mente, perdón. Ah, vale, nada. Mírenlo. Pie.
Claro, ¿cómo es? Ya me dijeron que tenía que mandar entornos con esto, así que... Me dijeron que tenía que mandar entornos con esto, pero bueno. Me cago en la cama, te da duro. Solo. Ay, Dios. Es que ahí se vende carísima, bro, se vende a 200. A ver, muchacha, ¿cómo está? ¿Sabe lo que le vendría bien? Un porro. Buenas, Chayo, ¿cómo estás, corazón? Muchas gracias por ese pedazo de subcorazón. Llevamos por 2 horas casi y media, ¿eh? Con la tontería. Chat no a las drogas, no. Solo en el juego, solo en el GTA. No te vayas, no te vayas. Ay, vale, vete. Vamos, rápido, chulo. Sergio, muchísimas gracias por esa pedazo de sub regalada, corazón. Un besito enorme, muchas gracias. Ay. ¡No! ¡No! ¡No me pegues! Viene la poli. Viene la poli. Se están pegando a gente. Haga algo, agente, haga algo. No, que no venga. Que no venga, que no venga. Que no venga. Está detrás. Vaya hostia. ¡Ah! Me duele, me duele. Se encuentra bien. Estaban pegándose en la playa. Cuidado. Estaban pegándose en la playa. Ay. Sí, lo que le estaban es pegándole a usted porque no, a mí no. han llamado que estaba a mí no, yo no he hecho nada. Con tales actos. Ay, ¿dónde anything? Ay. Venga, ponga. ¿Se puede poner de pie, señorita? Sí, estoy bien. Venga, póngase en la pared, anda. ¿Cómo en la pared? En la pared. ¿Cómo en la pared? ¿Cómo en la pared? No, en la pared en no. la pared. En la pared no. En la pared. Es que no. Usted sabrá, usted sabrá. ¿Por qué eres tan de... ¡Pero si estoy yendo a la pared! ¡Estoy yendo a la pared, gente! ¿Qué hace? Ay, de verdad. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que le gusta la calabaza? ¿Qué? Sí. Ah, vale. Me alegro por usted. Vale, solicito 1032 en mi 1020 para el traslado de un sujeto. Madre mía. Au. No te libras ni un día, cara llorando de risa, cara. ¿Qué estoy haciendo? ¿Tú? ¿Usted cree que voy a ir a algún sitio así? Y no es más fácil que se quede quieta, acaba de tener un accidente, señorita. Sí, pues por eso me estoy moviendo, porque entre las esposas y todo me duele la pierna. Pues es que lo que no tiene que hacer es moverse, lo que tiene que hacer es sentarse. Ya, pero tengo la herida en la rodilla y me duele. Y entonces seguirá. Siéntese, señorita, si no se le va a poner peor. Y si ya, pero ¿cómo me voy a sentar con las esposas? Madre mía, señor. De verdad. ¿Ves? De hecho, funcionado todo.
Venta de drogas. Llevarla y voy para allá a procesarla, ¿vale? Perfecto. Vale, mira el maletero de la moto. En la moto no hay una puta mierda, no se preocupe. Le ahorro trabajo. De acuerdo, señorita, me escucha, ¿verdad? Alto y claro. Detenida por lo que le han dicho mi compañero. Venta de droga y imagino que a la justicia. Tiene derecho a guardar silencio en la presta declaración si no lo desea y a no responder a ninguna de las preguntas que se le formulen. Tiene derecho a ser tratada por mí en comisaría si fuera necesario. A comida y bebida también. Derecho a no declararse contra sí misma y a no declararse culpable. Tiene derecho a ser informada de los delitos que se le atribuyen. También tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuera flagrante delito, que no es el caso. Y también tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario público y con el altavoz. ¿Ha usted entendido sus derechos, señorita? Sí, ¿Sí o no? agente, lo he entendido. Perfecto. Hola, Chiva. Buenas tardes. Yo opino que el oficial merece una denuncia por el cacheo sin autorización. Debería ser una mujer. Tampoco lo roleo. O cambiamos el patrulla, ¿eh? Ya, pero bueno, no pasa nada. Tampoco le voy a hacer. Tampoco voy a ser quisquillosa. Perfecto, señorita, con mi compañero. Vale. Ujú. Buen trabajo, Mira Ruso. la pared. Bueno, gracias, chico. Buen trabajo. A ver si va a ser el de ayer. Creo que es el de ayer. Creo que es el de ayer. Adri, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Vale, acompáñame para allá. La acompaño. Creo que es el de ayer, bro. Adelante. Ay, Dios mío. Vale. A ver, espere un segundo que le voy a Sí, quitar las las esposas, por favor. Vale, quítese los guantes y pase el dedo por el lector, por favor. Muy bien. ¡Hombre! Ya, ya. Madre mía. Sí, mi policía favorito, claro. Madre mía. Bueno, aún así le debo dar las gracias por... Qué más fácil. Hombre, es que yo lo hago fácil cuando lo hacen fácil. Cuando me lo ponen complicado, obviamente, pues pongo las cosas complicadas. ¿Y te lo puse difícil, Corín? Completamente difícil. Vale, explícame por qué. Porque sí. Porque usted sacó las cosas de donde no había, pero bueno. No ¿Usted voy a cree? decir nada. Sí. Vale. Porque... Ya está, que no voy a pasa entrar en una nada, discusión, ningún no voy a entrar en una discusión, la discusión se quedó ayer y ya está. No voy a seguir discutiendo con usted. Procéseme lo que quiera y ya está. Perfecto. Adri, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Un besito enorme. Muchas gracias. Ay. Disfrutad de Corina y Prison. Un one more time. Ve, hoy sí que llevo un top gris. No decía que se quedaba en ayer. Sí, no, pero es que tenía que recordarlo. Ya está, ya se queda en ayer, anda. Ay. Madre mía. Vamos a poner música. Vamos a poner musiquita. Vale, de acuerdo.
A ver, te comento. Se te aplica el artículo 2, que es el relativo a venta y posesión de estupefacientes. En este caso, como se te ha incautado 200... Uy, 200, coño. Sí, me hubieras incautado 200, yo no estaba aquí, Hubiera estado guapo, Hubiera No, estado no, ahí, guapo sí. no hubiera estado, no. 12 gramos de marihuana, ¿de acuerdo? Se te aplica la de $2.400. Son 15 meses de calabozo y la resta del dinero que llevarás encima. Listo. Me ha quitado dinerito. Sí. Por eso di no a las drogas. Mi droga es solo el café. La mía también. Sea todo de la venta de droga o no, se presupone que se retira todo. Ya lo sé. Créame que lo sé. No se preocupe. Listo. No me ha quitado ni el móvil ni nada, bro. No me ha hecho dejar las cosas. No me ha hecho dejar las cosas ahora que lo pienso. A ver si con el modo escudo se soluciona. Nunca he probado el modo escudo, No sé qué pasa con el modo escudo. Si me lo podéis explicar, por favor. Vale, María, perfecto. Pues nada, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Hoy tengo el micro como súper sensible. No lo entiendo, hasta yo me lo escucho súper saturado. Porque con este me escucho doble. ¿De cuánto fue la multa? 1000 y pico. Nuevo personaje hoy, Andreita. ¿Cómo nuevo personaje, Bram? Se satura, sí, no sé por qué, tío. Es que lo tengo como súper sensible. Lo he bajado a propósito, a ver si así se arregla, pero no lo sé. Ay, de verdad. Madre mía. Yo creo que estamos jodidos con Corina, ¿eh? No sé, estoy gafadísima con Lo del Corina. modo escudo fue mi idea, espero que os valga. Muchas gracias, Mr. Per. Mr. Coro, muchísimas gracias por esa sub, corazón. Nivel 1 durante 3 meses por adelantado. Un besito enorme, muchas gracias. En Instagram pusiste otro nombre de PJ. ¿What? ¿Qué puse? A ver, ¿qué puse? Puse Ivy Rodríguez. Estoy con la cabeza en otra cosa, tío. Puse Ivy Rodríguez. Ivy Rodríguez era mi anterior PJ. Es Iria Gallego, perdónenme, perdón. Deberías dormir en la cárcel yo de paso, sí. Voy a poner el... Buah, antes vi una que es que no sé cuál es el que hace así, que lo hizo Musa antes y lo estaba viendo. Vamos a dejarla durmiendo que se viene reinicio. Voy a quitear ahora cuando falte un minuto. Si es que no me saca, claro. Porque creo que no me va a atacar. Otra vez en la cárcel, sí. Voy a ver qué hay en reacciones de Discord. En Discord voy a ver qué hay por reaccionar. Que algo hay por reaccionar, estoy segura. Que lo habían puesto, que lo vi antes. Charla. No. Reacciones. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Ah, vale. Que habían puesto los... Ah, amigo, mira lo que ha puesto David. Mira. A ver esto. Un segundo. A ver. This is Treco. A ver qué ha puesto. Mira qué guapo. Ha puesto un montón de remix. Muy bien. Cuidado, la pared es complicada. No escucho ese por en mi vida. Fiesta. Esta la había escuchado.
Juntos frente al mar. Buah, sí, tiene temazos, Ha puesto temazos. ¿Qué playlist ha hecho? Míralo, que puto jefe. Ha hecho playlist. A ver. Arma Dramón en la fiesta. Quieren chisme de la fiesta, Quieren fiesta, quieren fiesta. Mi gente quiere fiesta. Uy, se me fue ya. Comparte esa playlist, está en mi Discord. Cuando tiempo tienes que estar? 15 minutos. 15 minutitos. Muy charanga la... Esta canción ya la había escuchado. A ver. ¿Cómo hay cárcel, Corinas? Algún día aprenderé a conducir. Algún día no me caeré. ¿Cómo es eso? Me conecto y Cori ya está presa. Wichito. No por gusto, la verdad. No por gusto. Carcelina. Sí, yo creo que sí, Carcelina 100%. A ver, me lo vais a seguir preguntando y ya os voy a dar la respuesta porque sé que es una pregunta que se va a repetir mucho durante el stream. Voy a dar la respuesta ahora. Si viene gente nueva después y lo pregunta, no voy a volver a contestarlo. Isidoro no ha invitado a Corina, ¿vale? Isidoro no ha invitado a Corina a la fiesta, ¿vale? Y Corina no va a estar donde no la invitan, ¿vale? Corina ya ha tomado una decisión seria ante Isidoro. ¿Qué pasa? Todavía no se ha presentado el rol. Entonces, Corina no va a presentarse donde no la invitan, ¿vale? Y Corina ya ha tomado una decisión. Entonces, cuando se presente el rol, veréis qué decisión ha tomado. Pero Cori no va a ir a la fiesta porque Corina no va a ir donde no la invitan, ¿vale? Listo, ya está contestada la pregunta de medio chat. Valórate, Corina, efectivamente. Corina ya ha tomado una decisión. Corina tiene la decisión tomada. Y ya lo veréis si surge el rol. Si no surge el rol, no lo veréis, obviamente. Pero en el momento en el que surja, va a ser un rol que os aseguro que va a doler. Os lo aseguro. Os lo aseguro. No digas eso, por favor. Bibletum, 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 bibletum. Sí. Insertar TikTok de míos. Secuestrado y torturado por perraco. No, hombre, no. Hombre, no, que a mí me gusta mucho el PJ. Ya veréis. Va a ser un rol intenso, cuanto menos. Hoy más que ver el stream lo tengo de podcast porque estoy en el trabajo. Te quiero, reina. Un besito enorme para ti, Osvaldo. Muchas gracias por estar. Inserto música triste y melancólica. Sí. Va a verla, sí. Eso es lo mejor para Cori. Corina se tiene que valorar. Corina, dentro de todo, aunque sea una niña y aunque la hayan liado, Corina ya tomó la decisión. Corina ya está decidida en lo que va a hacer y Corina no tiene muy claro hacia dónde va. ¿Vale? Ya lo veréis cuando surja, ya lo veréis. Yo sé que queréis mucho a Cori, pero es lo que os digo. Preparen palomitas, sí. ¿Dónde está? Es que hay muchas aquí que no tienen... O sea, que tienen copy. Espérate. A ver. ¿Qué dijo que me salió un anuncio en ese momento? Que no has escuchado, corazón, que lo repito. Contexto, porfa. Han preguntado mucho acerca de qué va a pasar con Corina y Isidoro. Si Corina se va a presentar en la fiesta. Y no, Corina no se va a presentar en la fiesta. No entiendo qué pasará con Corina, ya lo veréis. Corina, mi casita, Nitsu. Un besito enorme. Esta reina no sale de la cárcel, no. Buenas tardes, Manolete. Sí, porfa, Andrea, ya la dignidad de Cori, que me desespera cuando la pones a rogar detrás de un narcisista. Tampoco es que rogue ante un narcisista. Pensad, os voy a poner en el contexto de que Corina se ha criado sola, ¿vale? O sea, a Corina se le murieron los padres. La única familia que tiene era su prima que murió y su tío que vive lejos. Corina ha crecido sola, se ha criado sola, ha tenido cero de cariño en su vida. A la mínima que una persona así le dan cariño, te aferras a ello, cuanto menos. ¿Vale? O sea, Corina se ha aferrado al cariño de la persona que está conociendo.
tanto Isidoro como es mucha gente que está conociendo. Entonces, es lo que os digo, poneros en el contexto de una persona que ha crecido sola, se ha criado sola y ha tenido una infancia muy dura. Se ha criado en orfanatos, no ha tenido cariño, no ha tenido apoyo. Y en lo que coge un poco de cariño, un poco de amor, obviamente da... ya estudié para hacer la 3, sí. Pensad, poneros en la situación. O sea, cuando lo entiendes... O sea, claramente, tú desde fuera dices, vale, es una persona que está robando, pero por IDP mi personaje está muy sola. ¿Puedo decir que el PJ de Corina es hermosa? Fuera bromas, muchas gracias, corazón. Vacía perpetua, si sigue así ya. Desde Poli si limpian el historial, no me van a limpiar el historial. Cariño para Corina. Me gusta tu nueva casa, muchas gracias. No se aceptan puteros en la vida de Cory, os saco la escopeta como si fuera un padre. Con razón está tan encerrada a la cárcel, tanto amor, efectivamente. Está cansadita Corina, se te ve en la cara. Pobre Cory. Me escribió Corina en vez de Corina, el autocorrector. Debe ser la gánster de las gánster. Pero Isidoro no le da cariño, solo le hace sentir menos y eso no gusta, Andrea. Ya lo sé, Willy. Lo sé, hay gente a la que no le gusta, pero ponte en la situación de... Es lo que te repito. O sea, obviamente una persona que ha vivido con cariño, con amor, sí. Pero es que Isidoro, tened en cuenta de que le daba esperanza, le daba anillos, la llevaba a un barco, le hacía lo de la limusina, le decía que sí que la quería, luego que no sé, luego somos amigos, luego que sí, luego que sí no. Confundió mucho a Corina. Y por eso es que pasa esto. Le daba la chispa de la vida. Añiñi. Exacto, Morph, exacto. Le daba las migajitas que necesitaba, efectivamente. Le daba cariño y al final Corina, al no tener cariño en su vida, confundía cualquier cosa. Tan temprano en la cárcel, sí. Entonces es eso. Un segundo. ¡Ay! A ver si me sacan ya. Ay. Vamos a poner musiquilla triste. Quiero poner musiquilla triste, pero no puedo. Corina cero sentimientos. Ya, pero es lo que te digo. Para ella es difícil. Piensa que tiene 19 años. A ver. Vamos a poner esto. Hola, André, hola, buenas. Deja soltera a Corina. ¿Pero va a matar a alguien o qué? PJ imantado perderá... ¿Cómo? Llevo escuchando canciones tristes varios días gracias a Corina. Tan chiquita la Cori, es una nena. Team Gordon. Entonces Isidoro va a ser su evento canónico. Puede ser. Corina está madurando a golpes, efectivamente. Sí, Shato. Están regalando muchas subs. Team Comisaría, Team Zelda 23. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí Corina? 15 meses. Que son 15 minutos, pero veremos a ver cuánto nos dejan. Corina tiene pensado entrar a la poli y no puede. Team Filadelfo. Hola, Andrea, buenas. Team Gordon. Andrea, no es por nada, pero con cariño no te veo como malandra. Siempre acabas igual, ya. Es que cuando... Pegaso, muchísimas gracias por esas 5 subs, corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, corazón. De verdad. Lo duro es que sabemos que hay mucho feeling entre ellos. Hasta gusta... ¿Cómo? Esquivo, muchas gracias, Pegasus. De verdad, eres un grande. Muchas gracias. Nunca faltan las risas, ya. A ver, sí es verdad que yo, por ejemplo, cuando tenía la Banda del Norte con Zoe, yo salía muy bien en los atracos. De hecho, no me pillaron en literalmente nada.
Porque tenía buenos conductores. O sea, por lo menos Mito, que lo habéis visto roleando en Check conmigo, él era muy buen conductor y por eso yo en el FECA, por ejemplo, nos salió de puta madre. Jack también conducía muy bien. O sea, había gente que conducía muy bien y por ello no salían tan bien los atracos. Pero yo sola no sé conducir. Y es normal que me pillen en todo. ¿Cuánto tiempo te ha puesto? 15 meses. Tienes muy bonita voz, muchas gracias. Te haces amiga de José, pero no te pilla ni una. ¿Tienes banda? No. Voy por solitario. De tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Ya urge, sí. Voy a ir a los mecánicos a ver si me pueden dar trabajo. ¡Pegasus! Pegasus, muchísimas gracias por esa pedazo de sub, corazón. Un besito enorme, 21 subs ya. Muchas gracias. Venga, vamos, Corina. Ay, ahora. Ay, Dios mío. Mala suerte también, que después de lo de ayer te haya... Ya. No te preocupes. Es que no tengo que cambiarme de ropa. ¿No lo roleé antes? Sí. Gracias por esa pedazo de su corazón. Un besito enorme. Pegasus, un besito enorme para ti. Adiós. Listo, que vaya bien. Igual. Ay. Ahora no se quiere subir. No, ahora no se quiere subir. No, ¿verdad? A ver. Mira, pero bienvenido al club. Corina es muy torpe. Es la gracia también del PJ. Nerea se estresa con Cori, sí. Ay, pero Corina todo mal ya. Vamos a ir a garaje central, vamos a estar tranquilitos, luego vamos a ir a la moto, vamos a ir a ver si nos dan trabajo en algún mecánico. Que me rentaba trabajar en un mecánico, la verdad. Todo sale mal ya. Hola, buenas. Buen día. Ay, Toma. me has tirado. Cuidado. De verdad. Si tú eres Corina, ¿no? Bueno, tú ayer me llevaste al depósito. Efectivamente, soy yo. ¿Por qué parece que se estén poseyendo? Aquí. ¿Qué? Adiós. No veo. Vámonos. Los ñañis, los ñeñes, los ñiñis. Corina Anselmo y los ñeñeros lo más icónico de mí. No sé.
esto. Es que no tengo dinero, tengo 4.000 dólares. A todo bla bla bla. Vamos al taller, sí, vamos al taller a buscar trabajo. No, hace tú y sigue tú con tu bla bla bla. Bueno, mecánica o del badulaque o donde me contraten, la verdad. Apuesten, muchachos. No, hombre, no. Mecánica es mejor, no sé. Depende. Me voy a ir a los que conozco, que son el de los Santos. Me voy a ir a Badulaques, a ver si tienen trabajo aquí, porque aquí siempre me dijeron que no. Aquí fue donde empecé a pedir trabajo y no me lo dieron. Por culpa de los Santos Custom no trabajo. Que hoy en modo pobre ya, tío. Y es que no sé cómo me gasta el dinero. Y me tienen que devolver el bate. No mando el bate. No manda el bate. Ay, Dios mío, denme un segundo, por favor. Denme un segundo. I'm back. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Bien, aquí. Vete, Pues... que te vas a llevar una hostia al final, ¿vale? ¿Qué? ¿Pero qué vas a dar una hostia? Vale. Venga, fuera de aquí anda. No, quería preguntar, porque bueno, hace un tiempo me pasé por aquí preguntando si había trabajo. Me habían dicho que no, que no, ya, otra vez no, vale. Sí, es que hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, la verdad. Ya, pero es que, claro, es lo que te digo. Si por lo menos pudiera tener el número de alguien que me llamara cuando tuvierais trabajo, me alegraría. Ya sé que no le caigo bien, no sé por qué no le caigo bien. Si usted es una persona muy agradable. Nadie me cae bien. No le caes bien, no. Ay, una persona más para la lista, no se preocupe. Como que tiene una lista de los que le caen mal. No, de los que les caigo mal, yo no sé por qué. Pero, señorita, Señor, no yo soy una nadie persona bien. bastante agradable, yo no sé por qué le caigo Pero mal. es que no me cae bien nadie. Ya. Bueno, pero es que no pasa nada. Mire, por ejemplo, a esta le quedan 24 horas de empleo hasta que derribemos si no se va a Ah, quedar bueno, en entonces 24 horas. Mañana me paso por aquí a esta hora, ¿no? Y este va de lo mismo. ¿Qué? No, pero lleva así, el chaval ese lleva así, yo creo que desde que llegó al taller. Está pendiente de un hilo siempre. No, sí lo sé. Si una vez me vine para aquí con unas muchachas y yo lo estaba viendo y me reí bastante con él. Es una persona bastante agradable. No sé por qué le cae mal el mundo, la verdad. Es una persona bastante agradable. Sí. Tiene un humor bastante parecido al mío. Ay, no me eche, ¿eh? No me eche. Que No, nada, lo estoy simplemente echando, sí. vine... ¿Necesita algo más? Qué persona tan desagradable, de verdad. Hasta luego. Qué pereza, bro. A mí que me corten roles así no me gusta. Verás. Ay. Yo espero que le vaya bien en la vida. ¿Cómo? De verdad. Ya sabe que yo no, pero no me conoce. No sabe ni quién soy ni cómo me llamo. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Si usted dice cómo me llamo, le permito caerle mal. Madre mía, ¿qué pasó? ¿Llevas tú o la llevo yo? Lo eliges tú lo que quieras. No sabe mi nombre. Si no sabe mi nombre, no le puedo caer mal. Karina. No. No sé cómo se llama. Venga. Pues ya está, no le puedo caer mal. Hasta luego, váyase. ¡Adiós! Vayas al carajo. Escúcheme. Dígame. Esto es un buen negocio. Yo no le estoy diciendo que no. Enhorabuena. Yo gasto mucho dinero aquí. Pero de verdad, no eche a la gente de esta forma. ¡Que ya me voy! ¡Que no me eche! Le voy a dar una estrella. Una estrella.
¡Ay! Toma, estrella, que se han Sí. No le puedo sacar el dedo. Tinkarina, no. A ver, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? Au. ¿Contra qué? Vamos a cambiarnos la ropa, porque no me gusta esto. Ay, de verdad. Team mal rollero dice. El vanilla, no. Corina no va a ir al vanilla. Al vanilla. No, no le pega. No va a ir al vanilla, no. Café. Es verdad, el puedo ir al Team Karina, ¿no? Madre mía. Y médica, no le pega. O sea, no me pega, no. Pegarme ahí horas. Tampoco es que haya estudiado, entonces no puedo rolear. En estudios, esta muchacha no tiene estudios, como tal, no puedo entrar al SAP. O sea... A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a Badu Central. Es que en Badu Central nos robarán cada 2x3, me imagino. Vamos a ir a Badu Central. Este outfit me gusta, hay que decirlo. Es tremendo, me gusta. Es muy cori. Venta de coches. Policía, ¿te imaginas que... Buah, ¿te imaginas que voy a la comisaría a decir: hola, buenas tardes, quisiera preguntar si hay oposiciones para policía? ¿Te imaginas? Me va a decir que no. Me va a decir que no. Voy a ir al Badu Central. El otro taller está para industrias, ya. El otro taller, que está por las industrias. Vale, vamos a ir a Badu Central. ¿Te imaginas que me presenta en comisaría de: hola, buenas Corina tardes? Isidoro anda Yo con alguien sé más el ya. historial que tengo. Pero de verdad, yo quiero mejorar como persona. Me aceptan en comisaría, me van a decir: vaya a tomar por culo. No, que con antecedentes no se puede entrar a la policía, chicos. No se puede tener antecedentes para entrar a poli... Es que te contratan, no. No. No, es que la poli me va a decir que no. No, voy a cometer... Policía nada pierde intentando. Imagina los encuentra de buenas. ¡Musa bombón! Que yo me voy, pero que Musa es un bombón. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le estoy diciendo bombón a Musa. ¿No le puedo decir bombón? Váyase. Me ha reventado la moto. Espero que seas la titular de este vehículo. Sí, revísalo. No puedo, estoy en un código 3. Es mío. ¿Tú crees que iba a robar una ¿El puta código mierda 3 de es moto tuyo? así? ¿Qué? ¿Me dejas ver la matrícula? Hazlo. Mírala. Vale, no, estaba comprobando otra cosa. ¿Qué cosa? Cosas policiales que tú no puedes saber porque tú no eres policía. ¿Te imaginas que fuera policía? Haríamos una dupla increíble, ¿eh, Musa? Sí, pero para eso primeramente tendrían que borrarte el historial de 348 Ya. páginas que ¿Y tienes cómo ahora puedo mismo. hacer para que me borren el historial? ¿Qué te crees que soy yo? Un policía que me puede borrar el historial. Sí, claro. Y te ascendo directamente, te meto en la policía y Claro. directamente superinspectora. Claro, Parece. superinspectora. Me Y gusta. llegas en esta moto que está fumando. Sí, así. ¿Te Muy gusta o bien, no te pues gusta la mañana a idea? las 5. Me encanta. Yo creo que sí. Haríamos una buena dupla, ¿eh, Musa? Sí, el Jin y el Jan. Exacto. Blanco y Mira, negro, ¿lo has encima vas visto? de negro. Digo, Claro. de blanco. Yo soy el blanco y tú eres el negro. Jamás estaría con una traviesa lianta follonera como tú. Que yo no soy una traviesa lianta follonera y lo sabes. Vale, solo lianta y traviesa. Sí, Lo traviesas de follonera y quizá lianta menos. también. Y que, bueno, hay algunos polis que, bueno, pues me han tirado la caña. Pero bueno, eso es chisme policial, que no te voy a contar. ¿Cómo? No te voy a contar si tú no me cuentas No, chisme. no. El código 3 por esperar, hay prioridades. ¿Qué has Si dicho tú no que me cuentas cliente? chisme, no te puedo contar chisme. Vale, tú me cuentas el chisme. Me van a matar. Yo te tiro la cara. Vete, Solo vete, tienes vete. una Vete y luego apellido. me llamas, No, vete y luego me llamas. No me voy a ir aquí. No me puedes decir eso, tirar la piedra, esconder la mano y pensar que me voy a ir al código 3. Irte a tirarlo a caña. Un apellido. O sea que has tirado el código 3 solamente por chisme. Me encanta. Eres el mejor. Hombre, el chisme es mi religión. Sí. Sí, voy. Un apellido, solamente apellido. ¿Lleva gafas de sol? Muchos polis llevan gafas de sol. Por eso quiero jugar al quién es quién. Dime sí o no. Es que yo lo he visto con gafas y sin Dime sí gafas. o no. ¡No lo sé! ¡No me pongas bajo esta presión! Compañero. ¿Qué pasa? Adiós. No me tiro la moto. Voy a tener que volver. Voy a tener que volver al taller.
Hola, buenas. Se llama Aki. Buenas. Ni idea, la verdad. Por eso tenemos pack de 10 por 700 y para Dame pack de 5. Vale, pues serían 225. Ha dicho compañera, ya ves, tío. No, dijo ¿Tiene que ser compañera, en dijo mano, compañera. caballero, o puede ser? No. Es el mejor Musa, tío. Lo adoro, de verdad, Vale, es increíble. Pues tarjeta, porfa. No pierde nada que borren historia. La verdad vendría bien que le borraran historia. Perfecto. Y a tomar por culo, Perfecto, así me perfecto. gusta. Una mujer con decisión, claro que sí. Más fuerte a la siguiente. Oye, que te llevas tú uno, colega. Que no, que yo estoy simplemente apoyando a esta mujer, buena mujer. Que tenía un bicho, lo he hecho por tu bien, cariño. Claro, por eso. Te está ayudando, yo la he animado y encima me dices que para la próxima me la llevo yo, qué feo. A ver, por Dios, Al no final, estéis. Musa te hace una canción por Yo no me maleanta. peleo. Yo solamente quiero pedir trabajo aquí. Si es que hay. No, trabajo No no hay. tenemos ya. Listo, hasta A luego. tomar por el culo. Vete tú a tomar por el culo, imbécil. Oye. ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? A ti sí que te falta un polvo. Hasta luego. ¿Todo bien? Yo sí, perfectamente. Eres un amargado y ya está. Bueno, tranquilo. Adiós. A la velocidad de la luz. Corina demonia. Corina conflictiva. ¿Por qué todos son tan amargados? No lo sé. ¡Acelera! ¡Estoy acelerando! Estoy yendo a la velocidad de la luz. Déjame morir en paz. Salida épica a 10 km/h, Lo habéis visto, ¿no? Polidemonia con una taxista. Voy a poner música. Vamos a poner musiquita. Vamos a volver otra vez. Le voy a decir, arréglame la moto. Ya que no me contratas, arréglame la moto. Y trabaja. Es que es el más cercano, el otro está muy lejos. Jefe, estoy cansado. Jefa, estoy cansada. No tira, ¿eh? Me van a parar por ir tan lento, ese es el problema. ¡Añiñi! 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 Vas más rápido corriendo. Uf. De verdad, ¿eh? Ponla en ese plus, yo creo que sí, ¿eh? Modo S Plus, esa moto es God. Esta moto es God, Mírala, mírala. Está tremenda, Qué triste todo lo que le está pasando a Corina. Bro, es una locura, o sea, es una locura. A Corina le pasa todo. Cuidado que te caes. Una ninja. Me estresa, a mí también. Agarra vuelo cuesta abajo, sí. No sé si va más rápido para atrás que para adelante. Se acabó el extensivo y no llegas, no. No se nota el pelo con el casco, ya lo sé, pero es que este se ha puesto automático, no es porque yo haya querido ponerlo. Habla de mí, un condicional como perro, subamos, te sigo amando. He vuelto, arréglame la moto, por favor. Venga, arréglasela. Corina, me mandas un saludo, te veo desde Un el saludito, saludito, Telio, un besito enorme. Narcotráfico. Yo, narcotráfico, sí, claro. No me dedico a nada, la verdad. A vivir la vida y las experiencias. ¿A qué se dedica usted? Yo a que me dé las llaves. Ya te las he dado. Ah. No. Haría bien eso. Gracias. Ah, no me las ha dado. ¿Cuál es, barra? A ver, por favor. Las llaves, ¿sabes? Estoy perdiendo la paciencia. Sí, pero es que no. Espera. Acércate a la moto. Si estoy al lado de la moto, tranquilidad. ¿Cómo se llama usted? Corina Calzadilla. Ah, vale, perfecto. Pues ya es el nombre, ya está. Nada, hecho. Espérate, súbase Ahí a la tiene. moto. Pero es que no, ponte a mi lado, ponte a mi lado, ponte a mi lado. Madre de Dios. Súbase a la moto. Tarda más o menos. Ya está. Gracias. Nada, hombre. Ya le he dicho, no va. He hecho una salida épica llamando a alguien imbécil con una moto a 10 km/h. Ha visto eso increíble. Ay, Dios mío, de verdad.
Sí, que le estaba dando dar llaves, pero es que no sé por qué no me deja. Cuidado. ¡Ay! Cuidado. Me quiere dar. Una consulta, ¿es usted Dígame. víctima de Isidro Putero? ¿Por qué? No, le pregunto. Estamos haciendo unas encuestas. Unas encuestas de si soy víctima de Isidoro Putero chica 3. ¿Eres la chica 3? Sí. Joder, yo conocía una que era chica 16 o algo así. Sí, y hay más. Hay más, madre mía. Sí. O sea, usted es de las veteranas. Sí, soy de las antiguas, sí. Ah, vale, vale. Nada, pero es buena gente. No, se puede. Ahí tira la factura. Listo. A ver, es buena gente, pero sí. Sí, 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 buena gente, sí. Agente mis pelotas, es un subnormal. He dicho, es buena gente, no buen agente. ¿Sabes? Ah, vale, vale. Es buena gente. Hasta luego. Vale, vale. Buena gente, no buena agente. No la dejan olvidar rápido, no. No la dejan. ¿Le echarán la bronca por ir por la acera? Yo creo que no, ¿eh? Es el mejor que... Cuéntale que te traigo loca. ¿Dónde más puedo ir a pedir trabajo, tío? ¿Dónde más puedo ir a pedir...? ¡Me mata! No me mato. De milagro no me mató, vamos. Es mejor agente que buena gente. En el Hugo, pero es que el Hugo... no sé, tiene algo que... ¿sabes? Al otro taller. No sé. No sé, no sé. Taxi, 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 taxi. Vamos a los taxis, al tequila. Comisaría, taxi, taxi, taxi. Como taxista. Vamos a parar aquí. Ya tienes la voz para el... Nada pierdes con intentar. Con Frank. Frank lo echaron de los taxis. Café y policía. ¿Hay algo de jardinería? No. Taxista es full chisme. Ya. Pero no... Pero no choque, claro. Eso es un gran miss de Corina. Vamos a ir a preguntar si hay trabajo. Ya está. Ven, bailalo. Mafia. No puedo. Yo soy una simple civil, no soy mafia. Ay. Es un bobo. A ver. Me matan. Habéis dicho que hay compraventas. Habéis dicho que hay compraventas, ¿verdad? Habéis dicho que hay compraventa. A ver. A ver qué está abierto. El Badulaque Central, el Tequila los taxis. Intente limpiar su historial, intente como Poli. Nada pierde. Tiene personas que la apoyarían. Yo sé que mucha gente quiere ver a Corina de Poli. A ver, yo sé que muchos queréis ver a Corina de Poli, pero es que nunca ha sido mi idea llevar a Corina de Poli, honestamente. Buenas tardes. Buenas Por una tardes. simple civil, El Moca. sí tiene más antecedentes que el Chapo Guzmán. ¿Qué podemos hacer para limpiar los antecedentes, tío? Es que quiero limpiar, no quiero... Hoy no quiero liarla mucho porque en plan de verdad quiero limpiar antecedentes. No quiero liarla tanto. MS, taxistas aquí. Este llamado para que tú vuelvas sufriendo mundo aquí vivir. Ah, pero está cerrado. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Está cerrado. A ver. Otro que borra multas es Gordon. ¿Qué podemos hacer? Voy a llamar a... No sé si hablar con ¿Y Gordon si y trabajas decirle... como informante de la policía y que te paguen? Pues es el sapo, corazón. El tema es que es sapo. James Gordon, aquí está.
Ay. Es que estoy esperando que vengan los... ¿Cómo se llama? Los... No, con Freddy no puedo hablar. O sea, ya se va antes de que empiece a hablar con él. Se para aquí si Dori no me puede asusta. ser sapo. No, Dori no es zapa. Barra pelo, que no, que me quiero quitar el casco. Ya me lo quito, chicos. Que no os ponga nerviosos el casco. Don't worry, darling. Vamos al Lugu. Vamos al Lugu, que es lo único que está abierto. ¿Está abierto el Lugu ahora que lo pienso? Es que creo que no está abierto. Está abierto el tequila. A ver, servicios. Está abierto el tequila. Vamos al tequila. Vamos al tequila, que está arriba. Para limpiar antecedente quizás de soplona, No. pero está difícil y cercano al CK. No, Quizás no. fuera de un mundillo un rato, y con un trabajo normal luego podías pedir una Yo creo que limpieza de sí. antecedentes. Yo creo que sí. Voy a chilear bastante, en plan, voy a hacer cosillas, pero no voy a estar como estaba haciendo, lo que es que ya era muy heavy, en plan, de que me pillaron ayer 5 veces, bro. O sea, eso es una locura. Yo no voy a seguir porque me canso también. O sea, me canso de que también me pillen siempre, bro. O sea, es una locura. Es una locura, me cansa que flipas estar tanto en prisión. Yo sé que es muy divertido para algunos, pero para mí también llega un punto en el que me canso. ¡No sube la moto! ¿Por qué te han detenido antes? Venta de drogas y... ya creo, venta de drogas, sí. Ay. El mundo aquí... Pero si aquí trabaja una persona que me cae muy mal en IC, bro. Que no me acuerdo ni cómo se llama. Imagínense. Por eso yo soy bueno fluyendo el instrumental. Tú eres un niño que es mamá todavía porque tienes 2 añitos ya, chaval. Mira cómo entro poco a poco instrumental. Por eso yo a ti se voy a reventar. Aquí conmigo, con el colega del tequila. Por eso no vamos a comer después que va. Abdul lo invita. Si quieren un kebab de pollo, de carne o mixta. Tengan cuidado con nuestra coleguita. Que vamos al kebab de Abdul y saben que el coleguita es invita. Sí. Coleguita invita. Dice que la carne es mixta. ¿Qué quieres, duro o pita? Mira cómo te lo hago, te explica. Por eso yo veo que tú quieres picha. Oh, sí, es la bicha. Por eso tú eres una bicha. Por eso eres una brilla. Intenta brillar, pero no sale nada picha. Y te quiere choripán. Abdul quiere un kebab mixto ya. Tengan cuidado con nosotros. En este local... La pose de aquí Cory no dice hay amor. todo. Aquí no trabajo ni por 1000 pavos al día, jajaja. Sí, literalmente, ¿eh? Literalmente, no. Señorita, ¿quería algo? Nada, no se preocupe, no. No se preocupe. Vale, Gracias, hasta luego. Luego. Mejor perpetua, dice. No. Uf, qué risa, bro. Y el señorita, ¿le apetece? No se preocupe, está todo perfecto. Tío, quiero ver más cosas. El Ugu creo que está cerrado. El Ugu está cerrado, gente. No puedo ir al Ugu. El Burger Shot, vamos al Burger Shot. El Ugu está cerrado, vamos al Burger. Corre, Forrest, corre. Efectivamente. Hospital de cirujana, sí, hombre. Me olvidé lo que acabo de ver. ¿Algún remedio para olvidar lo que acabo de ver? Vamos al Burger. No va a ser chivata. Vamos, se va a trabajar primero al pan que ser chivata. Ya te lo digo, vamos. No me gusta nada hacer personajes sapos, honestamente. Hospital para inyecciones. No. Me dice que el rol de MS, buf, Mis pobres oídos. Estaba por quedarme un poco más y decir, vale, vamos a ver qué más van a cantar. ¿Qué más van a cantar? Vamos a ver. Vamos a ver aquí.
Lo bueno del taxi es que te puedes estar moviendo, ¿sabes? En plan de que no tienes que estar estático en un sitio durante X tiempo. Hola, buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tose, anda, tose, que creo que tienes ahí malestar, ¿eh? Te veo con complicaciones. ¿Está usted bien? Lo veo malito. ¿Ahora me escucha? Sí, mejor. Perdón, sí, que tengo Sí. un problemita de la garganta. No se preocupe, ¿qué tal está aquí? Todo bien, muchas Me gracias. ¿Cómo alegro, está? me alegro. ¿Qué? ¿Y usted cómo está? Pues bien, aquí viniendo a preguntar ciertas cosillas, a ver si tú me puedes ayudar. Dígame en lo que le puedo apoyar. A ver, primero, yo estaba buscando trabajo, ¿sabes? No sé si aquí darán Ok. trabajo. Eso es lo primero. Pues mira, de hecho, sí están dando trabajo, Vale. pero actualmente no está mi jefe. Vale. Él es el que se encarga de las contrataciones y eso. Ok, La verdad es que por lo regular él llega como en unas 2-3 horitas. Por Ok. lo regular es lo que yo he visto que viene. vale. Y te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te exigen estar aquí? No te exigen un horario, Sí. sino simplemente pues que estés, ¿sabes? Vale. O O sea, sea, no es necesario que te vengas aquí a quedar tus 24 horas, ¿verdad? vale. Pero me pues, refiero, no tienes, tampoco por te- ejemplo, 45 minutos que estar aquí, media hora, algo así. No tienes que estar, ¿verdad? No, o sea, no, tú no, entras y para sales cuando nada. quieres. Exacto. Vale, ¿y cuánto pagan? Bueno, actualmente como empleado te pagan... no sé, es que creo que subieron apenas los salarios, el jefe Vale. lo subió. Yo estaba ganando anteriormente 2.50. Vale, ¿cada cuánto tiempo? No sé, cada 15, cada 20. Ah, bueno, está muy bien, vale. Bueno, Sí, yo pero creo que con esto, no sé. si tal te doy mi número de teléfono y si ves a tu jefe me puedes llamar, porfa. Mira, yo se lo paso a él y ya que Vale. él te marque, ¿vale? Ok, ¿Corina? ok. Sí, es Corina, ¿verdad? Sí. Digo, más que nada para agregarlo porque si no, luego se me olvida. Vale, perfecto. Perfectísimo. Qué majo. Listo, pues yo se lo paso a... Yo se Sí. lo paso al jefe, a Vale. Daniel, y ya que él te contacte, ¿ok? Pásame tu número, porfa. Claro, déjame te lo paso. Qué majo, bro. Pues muchas Ahí gracias, tiene. Damián. Muy agradable usted. Listo, cuídese, Karina. Chao. Qué Bye. majo. ¡Qué majo! Burger. ¡Qué majo, bro! Ha sido todo majo. Me cayó bien, a mí también me cayó bien. Muy buena gente. A ver. No puedo revivir. Ay. Where is this? Cayó la noche. Hola. Bad Bunny, baby. Es una loca. Team Damián, no. No, gente. No, chilling. Muy agradable, la verdad. No sé si escribirle a los taxis en plan de hola, buenas, estamos buscando trabajo. Trabajadores, perdón. Cuando sale y un blin blineo que hace que pite el detective. De verdad, sois, Sois. Team Damián desde la cuna. Sois. Por cierto, que no hemos revisado el Instapic. Vamos a revisar Instapic. Que ayer hicimos una jugadita. ¿Cuántos meses? Seguimos a Jordi, ahora que lo pienso. Y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale, prende, pasemos a la acción. Corina lo hacía. Cada que digan sobre un team, coloque el audio de los michis, para que se calme la jaurea que tiene esa caja. Sí, ¿no? El audio de los michis. Es que hay mucha gente que no sabe lo que es el audio de los michis.
corazones de diario. Todo pegado. Todo pegado. Somos diario. Todo pegado. Ahora a ver. En la noche. En cualquier lugar. Es que el Bahamas está cerrado. Me dejaste roto. ¿Por qué os he dejado roto? Os voy a poner el audio de los Michis. A ver, que lo pongo. Corina Ceni. Es el audio. Estos son los del chat cada vez que hay un team. Y sois vosotros ahora. ¿Mamá? ¿Mamá? Literal este chat, sí. Joder, el spoiler, ¿qué spoiler? Team Policía. Cuando se acerca un hombre a Corina, ya. A ver, ¿dónde vamos ahora? Quería ir al Bahamas, pero creo que está cerrado. ¿Tú serás mamá gata? No lo sé. ¿Qué me parece? Muchas gracias. 5. Voy a donar sangre. Pero no hay sangre. No hay donaciones de sangre, creo. Vamos a ver el Verdi. Comentario tope. Aquí con un señor desfavorecido, el ciego. Pido ayuda, 100 euricos estaría bien. Gracias. Busco coche bonito, bueno y barato. Team Anselmo, ¿qué hacemos, bro? Voy a ver qué hago, tío. Ay, a ver, vamos a llamar. Vamos a mandar un mensaje a. No había visto yo eso. Con la cara de Auron. No lo sé. Vale, está todo cerrado. Aquí voy a mandar un mensaje. Hola. Hola, coma, buenas. Punto. Están buscando trabajadores en los taxis. A ver qué hago. A ver qué hago, a ver qué hago. Yo creo que ya está. ¡Au! 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 Coño. Madre mía. Vale, voy a llamar a Frank Towers. Frank Towers. Frank Towers. No está Frank Towers. No está Frank Towers. Me encanta esa canción, pero tiene un copy que no os lo explico. Con él sin chocarse no es Corina, efectivamente. Vale, pues el único sitio donde podemos ir es... Está todo cerrado. Estoy por volver al tequila para ver lo que estaban cantando, honestamente. No creo que sigan, ¿no? En el otro taller, es verdad, tengo que ir a preguntar. De mazo ya. Voy a llamar a Jordi. No está Jordi, no está nadie, bro. No hay nadie.
¿Dónde está Anselmo, Juan Anselmo? A ver. No hay ninguno de ellos, ¿eh? No hay ninguno, literalmente. No hay ninguno, tío. Es que no hay... ¿Con quién, bro? ¿Qué día es hoy? Ahora que lo pienso, ¿es martes? ¿O es miércoles? Es martes. ¡Es martes 13! Toca chambear sola. Vamos a chambear solos. Vamos a chambear solos. Con razón, estamos de mala suerte. Es que no hay nadie, bro. No sé. No está nadie de los que roleo normalmente. A ver qué hago. Me voy a buscar donde haya gentecilla. Hoy es mi cumpleaños. Feliz cumple, Kioto. Feliz cumple. ¿Cuántos cumples? ¡Esa musa! Missy, muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Muchas gracias. Nos falta ir a preguntar al otro. Que vaya muy bien, Trin. Muchas gracias, Isra. Me voy a hacer un coche de importación. Si no puedo trabajar, me voy a hacer un coche de importación. ¿No te gustarían mecánicos? Sin más, sí. ¿Por qué no? Me voy a parar aquí un minuto, ¿vale, chicos? Y vengo en un minuto, literalmente, ¿ok? Un minutillo. Tardo nada, literalmente, ¿vale? Dadme un minuto. Latigazo. Un sec, please. Empiecen a contar ahora, no me vale, no, empiecen de nuevo, empiecen de nuevo. Ahora empieza el minuto, ahora mismo, empiecen, 59. Izquierda, rápido. Si quieres puedes salir izquierda y aquí, fondo, izquierda y base a comisaría. Cuida, ahora miren a la derecha, luego izquierda, que también hay. Indeterminos, chat. No miento, gente, estoy aquí de nuevo. No les miento, estoy aquí de nuevo. No miento, estoy aquí de nuevo. No los abandoné, me fui un minuto. No miento. ¡Qué dramáticos! No lloren en el chat. No lloren en el chat. Ah, no, ahí está, pero se demoró.
No miento, chat, estoy aquí. No, no hagan eso, puteros. Puteros, todos los del chat que están llorando. Fueron meses para nosotros, fueron 2 minutos, gente. Les encanta el drama, tienen que admitirlo. Al final, como quedó el nombre de la comunidad, Miaofis. 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 Vamos a hacernos un coche de info. Que no miento, que yo no miento, gente. Por Dios. Los dramas, literalmente. Los Miaofis son dramáticos, ya te digo, tío. 2 minutos son 2 meses. Nos enseñaste a apreciar un buen drama. Muchas gracias, hombre. Infiel, no. No soy infiel porque estoy con vosotros siempre. Y no miento porque me fui 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, no me fui más. 3 minutos, ¿cómo es posible? Ay. Trabaja, agarra la pata. Y el otro mecánico, voy ahora al otro mecánico. Ya me estoy yendo al norte, ya esta moto está yendo al norte. Ya se queda así. Ay, no estaba viendo. Mierda. Vale, seguimos. Llorones, que sois llorones. Venimos por el drama. Yo lo sé. Ay, Dios mío. Bro, muy XD que esté en la orilla. O sea, esto en la orilla. ¿Qué? ¡Ay! No se ha abandonado, estoy aquí, gente. Ay, Dios mío. Madre mía. Te echo de menos, Enzo. Estoy aquí. Vi, muchísimas gracias por ese pedazo de sub, corazón. Perdona lo atrevido. Ay, Dios mío. Violeta y Rubí en el Torrifel, ¿qué es esto? Rubí de paseo por Francia. ¡Qué maravilla es esta! Las reinas de la tarima, ¡qué maravilla es esta! Hay que rolearlo, pero he dicho... he roleado con voz, no con esto, y ha sido porque no estaba mirando. He roleado con voz, también se puede rolear con voz, gente. A ella le gusta la gasolina. Nos dejó su voz en guía, qué mentirosos. Gasolina. Mami, te fui. ¿Qué? ¿No me fui? ¿Que estoy aquí? Pero por una vez que esté sin cámara. Vale, me voy a tomar el café con cámara. Dramáticos que son. Dramáticos, llorones. Ay, da. Infiel. Volvió. Que estoy aquí. Está grabada esta parte, gente. Gente, ¿en serio? No me quieren. Diciendo esas cosas no me quieren.
No me quieren en este chat. No me quieren. Dicen que les soy infiel, dicen que miento, dicen que no estoy, dicen que esto es una IA. Aquí no me valoran, no me quieren. Me voy a ir, ¿eh? Tú no nos quieres, qué mentira. Si me tiro aquí 8 y 9 horas con vosotros, mentirosos. Acá me de ese pedazo de su corazón. Un besito enorme. Dices que soy un bestia y un bruto. No puedo permitir que alguien así te lleve a casa. La reina de los dramas. A ver, vamos a ver. O sea, es que ¿de quién habéis aprendido? De mí, obviamente. Entonces, si vosotros hacéis drama, ¿pensáis que yo no voy a hacer drama? Vamos a ver. Ni que no me conocierais. Porque todas mientes y hacen daño. Porque todas mientes. No mienten, mientes. Estamos chiquitos. No. Estamos chiquitos. No. Vosotros ya sabéis que sois mis nenes. Ay, Dios mío. Haz lo que tú quieras. Yo no os miento, yo no os miento. Yo soy sincera. Os oculto información posiblemente. Hola, soy un imán, te pido por favor que no me lo estreses, que por las noches no duerme. Imán está cabreado. No, yo no estreso a nadie. Mentirosa. ¿Cómo que mentirosa? Pero vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto, gente? It's the rugby for me. No os oculto cosas. No os cuento todo. Yo si os tengo que contar, os cuento. Es broma, gente. Simplemente os estoy haciendo bromitas. No se alteren, gente. Yo les soy sincera, los quiero mucho. ¿A dónde se dirige Cory? A hacer un coche impo. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. No lloran, maullan. No lloran, maullan. ¿Cuánto mides, Andrea? 1,71 creo. 1,70. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y te quiero a mi vera. Y no sé cómo sigue. Entre broma y broma la verdad se asoma. Se irá por tabaco. No, porque no fumo. ¿Fumo? No fumo. Yo no fumo, gente. Estáis preguntando si está enamorada de Gordon, si está enamorada de Isidoro, si está enamorada de no sé quién. A veces la miro y lloro pensando que pudo y no fue. Exacto, eso. A veces la miro y lloro pensando en que pudo y no fue al final. ¿Qué estaba diciendo? Corina se va a enamorar. Corina va a enamorarse y Corina va a ser feliz. Corina se enamora. Se enamorará de quien se tenga que enamorar. ¿Está enamorada de Damián? Gente, no me acordaba ni del nombre. Con eso os digo todo, no me acordaba ni del nombre. El problema no es que mientas, el problema es que te crean. Ay. Corina Imán de Polis, ¿te imaginas? Team Filadelfo. Corina está enamorada del suelo, efectivamente. Valoren al suelo, valoren al suelo. Team Filadelfo. Team Rompecorazones, día 1. Pidiendo Coritaxi. Exclusive MP3. O sea, tú tienes un buen gusto, reina. Oh, rey. Team suelo desde la cula. Team musa. Necesitamos papi. Quieren papi. Yo sé que quieren un papi, pero es que no hay papi. No hay papi, gente. Ayer los que estuvieron en el chat del... bueno, hoy se viene chisme. Yo solamente digo, con Iria también se viene chisme. Ya se oyen, ¿eh? Ya se oyen. Con Iria hoy va a haber chisme y drama de salseo amoroso, ¿eh? Yo solo digo. Solo digo. Con Corina hay, pero con Iria se viene. Se viene.
No sé si esto se considera... MG, no me ponga MG, no me ponga MG, por favor. Ay, hoy va a hacer queso Siria. Escúchame, lo de Iria ayer fue una locura. Team mentirosa, no. Ay, estoy yendo al revés, qué imbécil. Anoche estuvo potente, sí. Mamá solo tiene ojos para sus hijos, efectivamente. Para mis nenes. Solo tengo ojos para mis nenes. Brian, muchísimas gracias, corazón. Filadelfia y Corey. El único papi que quiero es un putero. Me cago en todo. No, gente, no. Isidoro es una red flag. Desde mi punto de vista, reflexionando fuera de estar en el rol, ¿vale? En plan, reflexionándolo como Andrea y no como Corina. Gracias por esos pitazos, corazón. Sí, sí, muchos enamorados del personaje de Corina y yo enamorado de Andy. Jeje, bonito. Paco, muchas gracias, corazón. Vamos a ver, vamos a analizarlo como personas que no están disfrutando de una novela. Roba algo simple. Un banco, por ejemplo. Sí, un corazón. Vamos a robar corazones. Creo que eso se nos da bien. Desde ayer le tengo miedo a Catalina con sus soplahojas, cajaja. Es tremendo, Me regaló una asesina que mata el amor con un secreto envenenador de mis tormentos. Fuiste el peor y me salió una asesina. Me has matado, págamela, págame. Págame. ¡Imbécil! ¡Uy, de verdad! Madre mía. Here we go again. Efectivamente. Ya veo que te estrellas porque quieres. No, no es porque quieras, porque estoy leyendo el chat. ¡Es vuestra culpa! ¡Es vuestra culpa! Por hacerme reír. Es vuestra culpa. Tengo saturado el micro, la verdad. Escúchame, ¿a esta distancia escucháis mejor el micro? Es que no sé, hay veces en las que el micro no se me escucha si no lo tengo aquí, y hay veces en las que los tengo que tener jodidamente lejos para que se me escuche. Ahora entiendo por qué André no tiene licencia de conducir. Madre mía. Terror al Por ahora no la tengo, por ahora. Pero la tendré, gente, la tendré. Payasa. ¡Payasa! Sí soy. Sí soy. Sí soy, gente, sí soy. ¿Te gustáis, sí? Muchas gracias por esos pitazos. Corazón, a ver, pues lo que estaba hablando, mi reflexión como persona, como Andrea Herrera y no como Corina Calzadilla. A ver, Isidoro es una red flag con putas patas. I mean, yo no aguantaría ni 2 días con Isidoro. O sea, todos dicen Team Suelo. Team esto. Pero ¿alguien quiere pensar en el pobre cuello de Corina? Sí, Clitros, yo pienso en el cuello de Corina. Vale, entonces, es full tóxico, es full putero, o sea, es full que te va a hacer daño, te va a romper el corazón. Pero, para una historia, decidme si no está de puta madre el puto drama, bro. Decidme si no está de puta madre un drama de... eres tóxico, te hago daño, me hace daño, no sé qué, no sé cuánto, pim, pam, guau, te odio, te amo, vale, adiós, hola, buenas, ¿sabes? En plan, yo sé que os gusta eso, os gusta el salseo, os gusta... Uy, ¿Filadelfo? 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 ¿Quién nos ha escrito Filadelfo? Insertamos audio. Ya voy. ¿Se ha puesto el pelo blanco? ¡Ojito! Te queda de... ¿Filadelfo? 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 ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo?
Ojo. Le vamos a poner todavía. Se viene peleita en comisaría. Todavía hay un café pendiente. Poli. No puedo ver esto, me hace daño. ¡A la verga! ¡A la verga! Este nuevo capítulo de la novela huele emocionante. Veremos qué sucede, pero ya estoy buscando las palomitas. ¡A la verga! Habemos ¿Crees que tarde o temprano Isidoro le contará su verdad a Corina o no? Saludos. Yo creo que no. Yo creo que no se la va a contar. 5 años con una persona como Isidoro, solo No se que diga más, no tan seremos exagerado. felices. ¿What? Es una señal. Solo que no tan exagerado. Fue desarrollando su personaje en esos 5 años y cada uno está enamorado. Entramos en No la se da nueva cuenta, temporada. efectivamente. Efectivamente, cuando estás enamorado no te das cuenta. Lo logró, señorita. ¿Hemos logrado que se ponga el pelo blanco Filadelfo? Perdón. ¿Qué es esto? Miau. Chat, bienvenidos al nuevo arco de Corina. Viva Corula. Miau. Team Filadelfo ganó el cine. Le puse todavía hay un café pendiente. A ver cuándo contesta. Si contesta, veremos qué pasa. No, Corina Luna. tiene más pretendientes que mi ex, jaja. Uy, esa me dolió. Chat, esa dolió. Esa dolió. Todos y todas iguales, no. Ah, mira, este es el chaval que conocemos. Náfila es amigo de Isidoro. Cuento chaja en el SVU. Yo solamente digo que tenemos que canjear. O sea, que tengo que poner para canjear el sonido de los gatos. Hagan sus apuestas, chat. ¿Queda con Filadelfo o no al final la Corina? ¿Quedaremos con chat o no quedaremos con él? ¿Quedaremos con él o no quedaremos con él? Yo solo digo que en mi chat es este. Somos todas, yo lo entiendo, gente, yo os entiendo. ¿Quedaremos o no quedaremos con Filadelfo? No, sí. Yo me imagino Isidoro. ¿What? No, yo creo que no. Yo creo que no va a haber pelea entre Filadelfo y Isidoro, Yo creo que no. No lo creo. Que doble el Filadelfo. Isidoro le cae a todas y Filadelfo le caen todas. ¿Cómo? ¿Qué pasa, chulo? Catalina, necesito your help. Corina. Ya lo sabía. Corina. Dime. Mira, yo te ayudo, tú me ayudas. Necesito que me digas dónde puedo conseguir una limusina. Tengo un contacto que te puede conseguir una limusina, ¿por qué? ¿Me podrías pasar ese contacto? Me interesa. Sí, el tema es que no está, lo he llamado antes. Vale, tú también quieres limusinas. No, es que es colega, no es por otra cosa. Y estaba preguntando por trabajo, porque estoy buscando hacer una vida civil sin tanto movimiento, musa. A ver cuánto te dura, eso espero. Esa Estoy es fuera mi de idea. servicio, por cierto. ¿Estás Gracias fuera de a Dios. servicio? Afirmativo. ¿Podemos Ay. quedar y nos explicas? ¿Nos explicas a quién? Estoy con Leonardo, otro compañero que estamos hasta los cojones de trabajar todo el día. Bueno, haces bien. Déjame terminar una cosa y voy contigo, ¿vale? Ay, tú y tus cosas. No, Bueno, termina mándame- una cosilla. Y Mándame te voy. ese contrato de la limusina. Listo, ¿a quién quieres llevar en una limusina, musa? No te lo pondré si tú no me has No me dicho lo lo de la policía. dices, no me lo dices. Uy, Secreto por secreto. qué feo, musa. Yo que te iba a contar el chisme. Ya, Qué claro, feo. ahora qué casualidad. Qué Si no, pues, feo. si no quisiste cuando pudiste, no vas a poder cuando quiera. O algo así. ¿Qué? Adiós. Chao. Vale, venga, No me chao. líes más, adiós. Vale, chao. Qué buena gente es Musa. Leocardo. Musa, eso es mejor, bro. Mira, ya me han despawnado las motos de enfrente, si es que... Musa, tu niñito sabor. Musa, un amor de persona, Team Isidoro.
Qué bien rolea. ¿Quién es? Es Tito YBZ. Manejan igual. ¿Quién? Corina en la poli. ¿Tendría problemas en la calle? ¿No se podría o sí? Ay, veremos cuál es. Espero que sea un buen coche y no sea como antes, honestamente. Va a ser este, me va a pasar lo de ayer, ya lo verás. Se me ha bugueado. ¡Se me ha bugueado! No. Ah, sí, que tengo la llave, vale, no, se me ha bugueado. Ok. Va a ser este. Es que qué asco, de verdad, va a ser este. Ah, no, no es. ¿Será este? ¿Será este precioso coquet? No es este precioso coquet. ¿Es este? Es este. No sé qué coche es este. Ese le sale por un turismo Grotti. No tengo más entorno, ¿verdad? No, entorno. Agentes. Una mujer vestida completamente de blanco acaba de entrar a un garaje y salir a toda velocidad con un vehículo turismo Grotti blanco. Acudan rápido. Vamos a poner buena música, ¿no? Te reto a hablarle a Gustavo mucho. A ver cómo se pone Isidoro. Eso sí es salseo. No, gente. ¿Qué ponemos? ¿Nebulosa? ¿Ponemos nebulosa? ¿Ponemos nebulosa o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Voy a poner nebulosa. Antes nos salió bien, ahora nos tiene que salir bien, por cojones. Yo noto nebulosa. ¡Los mato! ¡Ay, de verdad! Deja que pase cualquier cosa. No me haga preguntas que tengo la... Siempre me toca el peor coche, de verdad. Gracias por ese pedazo de sub, Luis. Un besito enorme. Me van a dar menos $1000. Vamos a girar ahora. Pregúntate cómo las esposas para la vida. Soy yo. Lo bueno es que no tenemos polis todavía. No escucho. No hay poli todavía. Corina, deja de robar. Corina. Está bien esa frase, sí.
Una buena idea que deje de robar, la verdad. No, 2200, no está mal. El combo que no se deja, Ñengo Flows Official Mixtape. Un saludito a toda esa gente de Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela. Ya already knows, Kid DJ Sincero, Ernesto. Hoy los coches no están siendo difíciles. Vamos a llamar ahora a Musa. Musa, ¿nos puedes buscar en el norte? Musa. Hola, estás Hola. llamando al teléfono de Musa. Ahora mismo no me encuentro disponible. Puedes estás llamarme disponible? más tarde o dejar un mensaje de poner la señal. No. No. Escúchame, 200.000 contra... Hola. Qué fuerte, igual no te importa tanto si no dejaste ni siquiera un mensaje. Es que era para dejarte... Porque estabas ocupado seguramente. He dicho, Me pues nada, voy a dejaste en dejarlo. visto. No, eres La tú el gente que me estaba importante dejando deja un en visto. mensaje. Es que tú me estabas dejando en visto. Qué feo. Bueno. Piti, piti, miti, miti, ni Escúchame, pasión, ni ¿andas comer. libre ya? Ya estoy libre. Lo que pasa es que estoy en el norte. Acabo de aparcar el coche en un garaje y iba a ir a dormir un poco. Ah, bueno, entonces nada, no pasa nada. corazón. Porque más tarde tengo que hacer unas cosas para la fiesta, entonces me despertaré más ¿Para qué tarde. fiesta? Así voy para la fiesta de Isidro Oro. A esa no voy a ir. ¿Por qué no? Pues te contaría la historia, pero te vas a dormir. Es que no pasa nada, no te la cuento. Ay, eso no se le dice a alguien que le pierde el chisme. Voy a buscarte, ¿dónde estás? Vale, te mando Ubi. Venga, chao, chao. Listo. Qué majo. Qué majo, bro. Qué buena gente. No se le dice a alguien que pierde el chisme. Es que es muy majo, bro. O sea, es que me representa. Es el del chisme. Qué buena técnica, si es que ya lo sé. Si es que yo sé conseguir las cosas, lo que pasa es que... Pues bueno. ¿Has visto que Peso Pluma le ha puesto los cuernos a Nick Nicole? ¿Qué? No. No, hashtag todos iguales. Hashtag todos iguales. Esto no puede ser, tío. Todos iguales, tío. Así caemos los hombres, la verdad. Vengan con chismes y listo. Peso Pluma Isidoro. ¿A Musa le gusta él? ¿Cómo? Jo, perdí la frase. Había alguien que había puesto... A Musa le gusta el no sé qué, pero es que no lo leí. Peso Pluma Isidoro. Hashtag todos iguales. Hashtag todos iguales. Hashtag no me siento identificada. La oportunidad del papo. El chisme. Corina infiel. Isidoro. Sí al chisme, claro que sí. No todos iguales, claro que sí. Hashtag todos iguales. Hashtag todos puteros. Hashtag no sigan. El chisme siempre tira más que el sueño, lo sé, lo sé. Entonces, como dijo que se iba a dormir, le he dicho, bueno, pues ya no te cuento el chisme. Y ahí viene, ¿ves? ¿Has visto? Así se consigue. Así se consigue. Y yo tomándome un café de tranquilita. Tranquilita. Se viene chisme con Musa. Soy el chisme, no la droga, efectivamente. Te va esperma, ¿vale? Te va esperma. Bro, ¿qué clipazo es esto, eh? Andreita, ¿cómo consigo tus libros? En cualquier librería de España o en Amazon, corazoncito. Depende de dónde estés. Depende de dónde sea. Si eres del LATAM, Amazon.com. Si eres de España, Amazon.es o cualquier librería. Yo forever, papa, tú forever, mamá. No sé si será ese.
¿Cómo se lee cuando coge? ¿Qué vamos a poner? Que me dé calor, que me dé sueño. Me dejé loco. Hola. Ay, Buenas tardes. ¿cómo estás? Pues pensando seriamente por qué venir hasta aquí. Pues por el chisme, Musa, por el chisme estás aquí. ¿Conoces algún sitio por aquí que esté bien para charlar tranquilo? No vengo mucho por aquí. Está mejor el sur. Podemos ir a la... Sí, un sitio bonito en el sur. Listo. Mira, te digo dónde. Ya me harás un visum de la gasolina. Sí, yo te hago un visum. ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntame, ¿para quién es la limusina? Y luego te cuento yo. Vale, ¿tienes Instapic? Sí, claro. Cuéntame. Puedes abrir Instapic, poner el buscador y buscar Violeta y Rubí. Sí, la he visto, esa cuenta. Vale. ¿Cuál es, Violeta Pues- o Rubí? ¿O las dos? Las dos. A ver, estoy consultando esto. ¿Cómo lo marcas? Era un secreto. A ver, Habla alto, que no te escucho. ¿Qué has dicho? es que me estoy pensando muy mucho si contarte esto. Cuéntamelo, yo no digo nada. Solo te contaré cosas si me prometes que me digas lo de la policía. Yo te voy a contar chismes, sí. Si tú me cuentas, yo te cuento. Y el de Isidoro también, los dos. Claro, yo te cuento. A ver, cuéntame. Perfecto. Si Pues tú no este dices nada, es claro. Yo no digo nada, pero tú tampoco dices nada, ¿eh? Secreto por secreto. Secreto follow por secreto. follow. Vale. Estas dos chicas son unas alocadas que les encanta la fiesta y muy traviesas. Sí. Yo las conozco de hace tiempo y van a venir hoy a la ciudad. Bueno, este fin de semana han estado y Sí. se quedan hasta el miércoles. Vale. Y no conocen mucha gente, pero les encanta la fiesta. Entonces, yo que me hablo con ellas de una vez que estuvimos en Miami, Sí. pues hemos hablado y me han dicho, estamos por aquí, por tu ciudad, no sabemos dónde salir. Y les he dicho, hoy hay una fiesta increíble. O en una Sí. mansión grandiosa. Que no la he visto, pero todo el mundo lo dice. Pues- Yo te lo confirmo, es una mansión grande. Sí, ¿y las camas qué tal? ¿Son cómodas? No, las camas no las he probado. Vaya, qué pena. Lamentablemente no las he probado. Igual tú las pruebas hoy, ¿eh? Sigue. Lo vamos viendo. Entonces, bueno, yo me llevo con ellas y como quiero aparentar ser un hombre aquí que sabe mucho, les he dicho, venir a la fiesta que vayáis esta noche, yo os consigo una limusina y os acerco con limusina, porque son chicas de alto standing, no se manejan con gente pobre que Claro, huele a claro. safari. Vale. Entonces, eso, claro, ahora si les digo no he podido conseguir una limusina voy a quedar fatal y me van a dejar de seguirme en Instagram y no queremos Ujú. eso. Vale. Y ya está. Y bueno, ya si cae alguna de las dos son espectaculares. ¿Cuál te gusta más? La de rojo. La de rojo, o sea... Rubí, creo que se llama. Vale. Ok. Ya, bueno, a Esa ver. tiene una foto tremenda en la Torre Eiffel, ¿eh? Sí, les encanta viajar. Y a mí me gusta mucho viajar. Sí. Pero A mí siempre también. viajo solo. ¿Por qué viajas solo? ¿Porque no tienes quien te acompañe? Más o menos. Cuando Oh. uno está todo el día trabajando no tienen tiempo para hacer amistades. Bueno. Un trío tontorrón. ¿Qué? ¿Has sido tú la que le ha propuesto un trío a Walker? ¿A quién? Corina, mírame la cara. ¿Has sido tú la que le has propuesto un trío a Walker? ¿A qué Walker? No sé quién es Walker. Pero están pasando muchas... ¿Cuándo se dice cuando muchas cosas... terminan en el Coincidencias. mismo? Muchas coincidencias. Vale, yo patrullo hoy con Walker. Me saca Vale. el tema de que si algún día haría un trío con alguien de la policía o con otras personas. Sí. Tú hoy me dices que hay policías que te tiran los tejos y ahora me dices lo del trío. Digo, demasiadas confidencias. No, pero no es por eso, no. ¿Seguro? A ver, yo no. Yo no soy de tríos, a mí me gusta lo que es mío, pues para mí, no me gusta compartir normalmente, ¿sabes? No entiendo. A ver, hay gente que le gusta y yo la apoyo, pero a mí me gusta lo que me gusta, ¿sabes? Mira, aquí baja, aquí sigue recto, no hagas caso a la marca, baja, no. Ah, vale, baja, parar un... Sí, para allá. ¿Hacia derecha ahora? Sí, No me derecha. digas para allá y no me... Derecha, Vale. para allá. Otra Ay, igual como Leonardo. bueno, sí. Si dices para allá, pues... Ahora derecha, señálamelo. ahora derecha. Derecha, perfecto. Gracias. Recto, Seguimos en straight. izquierda y te metes a ese Izquierda. parking.
Izquierda, ahí. Izquierda. De Yeti. Izquierda, izquierda. ¿Recto? Tiene un Hasta el mirador, final. Qué bonito. Mira qué bonito. Y ahora seguimos recto. Aquí quedamos. ¡Ay! Me haces daño ahora. Vaya. Y ahora. Ven. La venganza. La venganza es un plato que se sirve frío. Ha sido un placer. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Musa? Estoy volviendo. Me acabo de acordar que me había dejado el gas abierto en casa, pero luego me acordaron que no tengo gas. Y Vale. ya estoy aquí. ¿Y por qué has dicho lo de la venganza? No, un vergazo, he dicho. Ah. Me van a dar un vergazo hoy. Te van a dar un vergazo. Bueno, no lo sé. Afirmativo. Vale, vale, listo. Sí, Venga. estoy aquí, Vente. aparco. Me voy. Vente aquí, anda. No he entendido nada. ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? Un bonito sitio, la verdad. Sí, este es un buen ¿Vienes sitio para que mucho? traigas a Ruby. No. Pero me gusta porque me transmite tranquilidad. ¿Qué te iba a contar? Bueno, termina de contarme el chisme y te cuento el mío. A ver. Mira. ¿Qué? ¿Qué hay abajo? La moto. Sí, es que de aquí se ve mucho maleante. Pues, mira la moto, sigue mirando. No está pasando. Como estamos en una película, es una cámara Mira. oculta, no puede ser verdad. Le han pegado a un civil, luego se dan a la fuga, se cae en su paquete y ahora van a pegarle otra vez. Oh, Dios mío. Tengo que grabarlo. ¿Le van a pegar otra vez? Sí. ¡Le quieren robar el vehículo! Grábalo, toro. ¡Qué ¿Tú no querías ser policía? inoperantes! Pues, Pero no lo estoy grabando, no puedo grabarlo. Tengo el móvil mal. fuerte. Y siguen, ¿eh? ¡Qué inoperantes! Cada uno con Pero me pasa a mí, por eso lo digo. Madre mía. Listo. Qué locura. Bueno, perdón. Nada, no te preocupes. Termina de contarme y te cuento yo. Mira, ahí vuelven. Para arriba. Ahí van para arriba. ¿Te imaginas que viene? ¿Llevas algo encima? Rido, muchas gracias por ese pedazo de sub. Yo no llevo nada encima. Bueno, en realidad debería ir a un banco. Espérate, vamos a un banco. Sí, vamos por si acaso. Porque llevo casi... Llevo mucho dinero encima. Bueno, mucho dinero. $1000. Vale. Para mí es mucho dinero. Ya, contando que una multa cuesta 5.000. Por eso. La puta multa de 5000. Es que me cago en todo, Bueno, lo que te estaba comentando. El tema es... Isidoro y... y siguen. Algo muy grave les ha tenido que hacer. Yo creo que sí, Y vuelve. Pero ahora la deja. No entiendo. Caballero, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Me la han agredido? ¿Qué ha hecho? Pobrecito. Está muy asustado, caballero. Pobrecito. Pero han dejado la moto tirada. No entiendo qué le ha hecho. No estoy entendiendo nada. Yo tampoco. El caso. Pero un banco. A ver, sí, primero un banco. Y el tema es de Isidoro y el otro poli que me tira la caña. ¿Te marco un banco? Ahí tienes. No, creo que hay uno aquí cerca. Sí. Mi tema ya está. Por mi tema no te preocupes. Simplemente quiero hacerle un favor a una amiga, ofrecerle una limusina para quedar bien con ella y si luego surge, Sí. pues, un buen mocutón, pues no se le niega nunca a nadie. Hombre, Pero claro. ya está, hasta aquí. Mambo y fiesta y felicidad, obviamente. Estrenas las camas de Isidoro. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, con Isidoro pues yo he discutido. Porque bueno, Sí. han pasado cosas, había como una especie de algo, luego no había nada. X, un drama amoroso, ¿sabes? O sea, como que sí, pero no. Ya con Isidoro no hay nada. Aquí no hay... Perdona que te corte. Aquí no hay... Creo que sí, espera, voy a ver. ¿Seguro que quieres entrar? Sí. Hey, whatever.
¡Qué susto me ha dado! Me parece que lo han robado. Vale. Me da que no hay nada, ¿no? ¿Conocías a ese hombre en el sombrero, perro? No, pero me ha dicho, jeje, whatever. Me ha pegado un susto. Me ha Se ha gritado. ido corriendo. Me ha gritado. ¿Te tiene miedo aquí la gente? No, ha salido corriendo, ha salido tranquilamente. Sí, bueno. Aquí sí. Julio, muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Pero- Un momentito. Muchas gracias por ese pedazo de sub, corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Sí, ¡ay! Ya está, vale. Y pues eso, ahora ya no hay nada, ¿vale? Que hemos quedado como amigos. Pero bueno, como que estamos peleados, ¿sabes? Estamos ahí que no, ¿sabes? No entiendo. Es ni contigo ni sin ti, ni como ni deja comer. No. Sí, pero no, porque hemos dejado claro que somos amigos porque él me ha dejado claro que somos amigos, ¿sabes? En plan, me ha dejado claro después de regalarme 2 anillos, invitarme a su barco, invitarme a su casa y todas esas cosas, me ha dejado claro que somos amigos. Entonces yo me había hecho ilusiones, pero no, eso se acabó, ¿sabes? Ya, es que tú también te regalan 2 anillos de compromiso y ya te crees que te vas a casar. Claro, si es que soy tontísima. Si es Eres que muy inocente. soy muy inocente. El caso es que nada, con Isidoro pues eso, ha surgido eso y pues ya no hay nada. Y con respecto a policía, es que me da... Uy, es que no sé, no lo conozco apenas, ¿sabes? Simplemente fue el otro día que me detuvo y hubo como tensión, ¿sabes? Era como un gatito. Empecé a maullar y todo. Tanto? No, ese es un imbécil de mierda. Pero hay uno... ¿Por qué te quedas ahí? ¿Qué te pasa? Tengo miedo a las alturas. Ay, No se lo he dicho a nadie porque me da vergüenzas. no te preocupes, corazón. Si no, No quédate... me acerco mucho. No te acerques, no te acerques. ¿Cómo se dice? El tema es que, bueno, a este no lo conozco mucho, pero sí es verdad que, bueno, me llama la atención, ¿sabes? Porque hubo como mucha tensión y no sé, fue... Se te detiene y te pones bien traviesa. En plan... Juguetona, efectivamente. Ojalá me apretara más duro las esposas. Efectivamente, empezamos a hablar de las esposas y todo. O sea que notaste una cierta química. Sí. Y de hecho, me ha escrito hoy. Buenas tardes, Andreta Bella. ¿Y cómo tiene su teléfono? Pues porque me lo dio. ¿Mientras te estaba esposando o después? No, después. Claro que después. A ver, se llama... Filadelfo. Venga, he venido por eso. Dios mío, con la crema de queso de untar. ¿Qué pasa con eso? ¿No te cae bien? No lo conozco. Ah, ¿no lo conoces? Listo. Me parece un poco chistoso su nombre, pero no he patrullado con él. Vale. Sinceramente no te puedo decir nada, ni bueno ni malo. Ay, vale, bueno. Yo, a ver, ¿sabes qué pasa, Musa? Lo que pasa es que yo he tenido una vida pues bastante solitaria, ¿sabes? He tenido una infancia en la que, bueno, mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Mi única familia vive lejos, tuve que estar en un orfanato y a la mínima muestra de cariño Que era gordo, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Joder, cara revolviéndose de risa. Es complicado, ¿sabes, Musa? Te tuviste que buscar la vida tú sola. Siempre. Y por eso, pues, hago lo que hago, por eso me muevo como me muevo, por eso me cuestan tanto ciertas cosas. Isidoro tenía razón, cara de sueño. ¿Tienes a Miguel. tus padres? No, me crié sola y mi única familia vive lejos, que es mi tío. Me tuve que criar sola y mi única amiga se ha ido. Es muy complicado. A la mínima que con... ¿Estuviste con tu tía siempre? No, con mi tío no estuve. O sea, vive lejos. Estuve en un ¿Quién cuidó de orfanato. ti? En un orfanato. Ah, vale. En el orfanato conocí a una de mis mejores amigas actualmente, pero se fue también. Está en la misma ciudad que mi tío. ¿Qué tal es la vida en un orfanato? Yo nunca he estado ahí. Depende de en cuál vivas. El mío fue una puta mierda, la verdad. Puedo saber por qué. La vida cuando vives sola no es fácil en general, Musa, pero vivir con gente que no te quiere, que... no sé, es complicado. La única persona que tenía aprecio era Iria, y Iria no está. ¿Sabes? En plan, Iria está es lejos. esa amiga tuya. Sí, está lejos. Entonces nada, a la mínima muestra de cariño pues me ilusiono, me emociono, no sé. Tonterías que no debería tener, pero bueno. Y te lo estoy contando, no sé ni por qué te lo estoy contando, Musa. Creo que confío en ti. Pues lo mismo me pasa contigo, que te tendría que estar encerrando más meses y más multas. No. Y no sé qué me pasa contigo.
Tengo 19 años, pero bueno. Eso es lo que veo. Veo una persona, pues, que lo ha pasado mal, pero que no es mala persona. Bueno, una mala persona no me trataría como me tratas tú. La verdad. Que no me gusta ser mala persona. Simplemente es lo que me toca, ¿sabes? Creo que eres una buena persona que hace cosas malas. Hmm. Es diferente. Y me gustaría cambiar, de verdad, Musa, me gustaría cambiar. Pero... Bueno, entrar a Poli lo veo complicado. No, a ver, a Poli, yo sé que no voy a entrar porque tengo un historial más largo que lo que sea. Pero... Por eso estoy también bastante dolida estos días. Más que nada por lo de Isidoro y tal, y no sé. Es complicado. Pero tú con Isidoro habías tenido en plan... ¿Habíais comenzado una relación estable? No. Pero habían pasado cosas. O sea, no había pasado ni un beso ni nada, pero sí es verdad que... había emoción, ¿sabes? No sé, nunca me ha pasado. Y es la primera vez que me ocurre. No entiendo, un poco de química. Ujú. ¿Y en qué momento él te regala anillo de compromiso? Pues no lo sé. Me regaló un anillo después de llevarme en una limusina, diciéndome que era la única y todo esto. Pero el otro día hablamos en su mansión y me dejó claro que no quiere nada conmigo, que simplemente quiere una amistad. Pues me parece bastante raro, porque si una cosa tiene Isidoro es que es muy intenso. Algo que hayas podido hacer o decir. No lo sé, y me lo pregunto. ¿Cambiar de opinión? Y me lo pregunto, honestamente, me pregunto qué he hecho para hacerlo así. No sé si fue... no sé qué fue. Pero fue de las primeras personas que conocí en la ciudad, fue de las primeras personas que conecté en la ciudad. Siento que conectamos muy bien, pero hay algo que no sé el qué. ¿Y por qué no le mandas un mensaje un día que estés tranquila? Pues no quiere hablar conmigo. Pero puedes recibir un mensaje, que lo lea y que conteste cuando quiera. Ya. No sé. Luego me enteré de que sigue buscando mujeres, sigue conociendo mujeres, sigue estando con gente, entonces dije, soy una más. Y la última vez me llamó arrastrada, y yo hay una cosa que no soy, es arrastrada. Simplemente le di cariño y lo valoré en el momento que no tenía que hacerlo, yo creo. ¿Sabes? Creo que doy más de lo que recibo y eso no está bien tampoco. Bueno, si quieres un consejo, yo no voy a hablar mal de Isidoro, pero si quieres un consejo, sal de ahí, y has hecho bien en salir de ahí. No, a ver, que me parece muy buena persona y yo no le guardo rencor, te prometo que no le guardo rencor. Lo que pasa es que obviamente estoy dolida. Y no sé. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué? Que como sabe que todavía sigues ahí y tienes intención de hablar con él, le hará más pereza contestarte. Cuando tú desaparezcas, hagas la tuya y vea que le ignoras, ahí te vendrá detrás como perrito faldero. Y tú serás la que tendrás la sartén por lo mango. Y tú decidirás. Ya. Eso cosas pasan, pero para eso tienes que enfocarte en ignorarle del todo. Lo más posible. A ver, intento distraerme, honestamente. Intento, pues, convencerme a mí misma de que no siento nada. ¿Sabes? Víctor, muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Ya, pero eso no se decide. Ya. A ver, hay gente que en esta ciudad que es muy, muy buena y creo que sí que... Tampoco es que tenga que buscar el amor, ¿sabes? Pero sí es verdad que que se siente muy bien cuando sientes que puedes confiar en alguien, ¿sabes? Sí. Espero que vaya por mí. Claro que sí. Por eso te estoy contando esto, si no, no te lo contaría. Pues es que yo no sé qué hago aquí, si te soy sincero. Te ibas a dormir, pero estás aquí. El yin y el yang. De hecho, que sepas que como me metan en algún lío algún día por cosa de culpa tuya, voy a ser el primero que te mandará para federal. No, hombre, no. No me va a temblar el pulso, te lo digo. Mira, de verdad, yo quisiera cambiar, pero no puedo. No sé. Mosa, mi psicólogo. Yo quisiera comportarme. Notarme, pero no puedo. Pero no puedo. ¿La escuchaste? Sí, es tremenda. Me hubiera encantado ser cantante, pero bueno, me tiro más lo de ser policía. Sí, pero todavía puedes ser cantante. No tires tu sueño por la borda. Lo mismo te digo, todavía estás a tiempo de buscar una buena vida. Ya, pero ¿qué hago, Musa, con el historial que tengo? ¿Qué hago? Me van a mandar a perpetua. Muchísimos trabajos que hacer, legales, sin meterte en problemas. Quizá no cobras tanto. Ya, pero no se puede tener todo. El tema es que tengo que limpiar historial, porque es que me van a mandar a perpetua. Estoy segura en cualquier momento. Con el historial que tengo. A ver, tengo pagado casi todo, pero... Es lo que te digo.
¿Cuántas multas tienes pendientes ahora? Solamente tengo una de 5.000, una de 1.500 y una de 2.400. Bastante dinero. A ver, no te van a mandar a federal por eso. Y menos No, si no, vas pagando a las perpetua. multas. Lo que pasa es que tengo 28 Negativo. antecedentes, Musa. Verás, llevo mucho tiempo en el cuerpo, ¿vale? Sí que es Sí. cierto que eres un poco traviesa, tirando a bastante traviesa. Sí. Pero mientras vayas pagando multas y no debas muchas cantidades grandes, no No. creo que te lleven a perpetua. O sea, que da igual si... Bueno, a ver, que tampoco es plan de que siga haciendo cosas, ¿sabes? Pero si sigo haciéndolas no pasa nada, ¿no? Es que me da un miedo, porque yo sí, la he liado. Y la sigo liando y la seguiré liando, pero por lo menos voy pagando multas, ¿sabes? Por eso te digo que tendrías que deber muchísimo, muchísimo dinero al Estado para que te pillaran y te metieran entre rejas para siempre. Vale. Y pues eso. Entonces, esa es mi vida, Musa. Te he contado lo que no le cuento a nadie. Uy, se nos ha hecho de noche ya. Sí. Qué fuerte. ¿Cuánto rato llevamos hablando? Un ratillo. Ay. Un ratillo llevamos. Y pues nada, ando, pues eso, que me ha mandado una foto el Filadelfo diciéndome que se ha puesto el pelo blanco por mí. Porque ayer le dije que, en plan, con el pelo así grisáceo parecía que tenía canas y se lo puso blanco porque le dije que se lo pusiera blanco. ¿En Y como serio? que me está tirando la caña, ¿sí? Un suicidio. ¡No! No. No. Uf, No, se no. lo ha pensado. Se lo ha pensado. Sí, no se va a matar, hombre. Pasan cosas muy interesantes en No, este se va a matar. mirador. Se va a matar, se va a Sí, matar, se va a caer, matar. sí, se va a caer y yo lo voy a grabar. Se va a matar. Yo lo voy a tener grabado. ¿Por qué lo quieres tener grabado? Como prueba. Imagínate que ese hombre está amenazado de Está muerte nervioso, por una... está nervioso, míralo. Está nervioso. Se va a Está caer. nervioso, está dudando, ¿eh? Míralo. No, se lo ha pensado, ya está volviendo. Ha decidido Bueno, seguir no. con su vida. No le quites el ojo por si acaso. Hay un resbalón tonto, acaba con la muerte. Sí. Madre mía. Bueno, me gusta este mirador. Ay, pues es muy bonito, la verdad. Mira cómo se ve la ciudad. Bueno, aquí en el observatorio. Se ve muy bonita. ¿Quieres que te haga una foto aquí ahora con el anochecer? Vale. Para mandársela por ahí. a Filadelfio. A ver, pero yo creo que también es un putero. Por eso te pregunto, porque tú estás en comisaría. Es que no lo conozco, no te puedo hablar ni bien ¿No? ni mal. Lo poco que he visto ¿No sabes me quién transmite. es? Para enseñarte una foto, ¿eh? Sí, lo sé, Filadelfia. Vale. Pero nos cruzamos en los pasillos y... Se tira. No Te se lo he dicho. tira, no se Sí, se tira. va a tirar. No se Se lo tira. está pensando. Hazme caso que no se tira. ¿Me sacas una foto, por favor? ¿Tienes buena cámara? ¡No te tires! Ella no te quiere, pero seguro que otra sí. Yo estoy pasando por lo mismo, no te preocupes. Te entendemos perfectamente, pero eso no es la solución. ¿Y si me tiro de aquí? ¿Y si te Es metes broma. bonitas Es antes? broma, es broma, es broma. Es broma. Sácame una foto, anda. Está volviendo. Ay, Dios mío, verás. Suicidio en directo. Ujú. Pues eso, nos cruzamos por los pasillos y hemos mantenido pocas palabras, pero me crea buena vibra. Yo me manejo mucho por las energías de la gente. Ujú. ¿Quieres que se vea ya teléfono? Como quieras. Confío en tu fotografía. Vale, espera. Literalmente, yo creo que uno de ambos se cae y la lía. Yo podría ser cantante o fotógrafo y me metí en policía. Estás a tiempo aún. Negativo. Listo, te las paso A ahora. ver. ¿Cómo está el chico? Está bien, Bien, lo estoy bueno. viendo. A ver. Pues bueno, quizás eso, esa tensión, ese jugueteo con Filadelfia, ya te hace olvidar un poco todo lo otro y te ayuda a pasarlo mejor. A ver, no sé si era también putero, pero me he sentido cómoda, la verdad. No lo parece, y si lo es, lo esconde muy bien. Vale. No voy a preguntar. No. Dame mando la las foto. fotillos, porfa. Yo es que no tengo muy buena cámara, pero si no te sacaría también fotos. No, tranquila, ya tengo. ¡Qué bonito! A ver, no soy fotógrafo profesional. Pero está tampoco, muy solo por- bonita. Me gusta.
Mira qué chula, me gusta, me gusta. La voy a subir a No, historias. no tengo un iPhone de alta calidad, voy con un Huawei de tercera Yo también. generación. Hago lo que puedo. Soy humilde, policía humilde. Yo también. Ya la he subido a historias. ¿Me vas a pegar? No, estoy en modo sigiloso. Yo Tenemos que también. salvar a un posible... Vamos a suicidio. salvarlo. Está cerrado. Sigue aquí, sigue aquí. ¿Sigue ¿Lo ahí? ves? No. Se lo está pensando. A ver. ¿Y si le ayudamos para que se tire y lo empujamos nosotros para que no ¿Lo empujamos? Yo creo que estaría bien empujarlo, ¿eh? cae? Se cae. Se cae. No creo que se caiga. Ya lo he hecho varias No lo veces. tiene ¿eh? claro. Sí, vámonos. Es una Vamos. llamada de atención. Está bonito tu coche, ¿eh? Me gusta. Bueno. Sí, estaba bien de precio. Y a Pues mí me mira, gusta conducir. hoy he ido a buscar trabajo y nadie me da trabajo. He ido al taller, he ido al burger. Bueno, el burger me ha dicho que igual cuando está el jefe me llama. Pero todo el mundo me ha dicho que no hay trabajo. Yo quería Y ese trabajar. es el problema, que quizás te has metido en un bucle sin fondo y ahora ya es difícil salir. Por Ya. eso te decía que no te metieras en más problemas. Ya. Isidoro estaba preocupado por si iba a ir a la fiesta o no. Así que... ¿Y cómo lo sabes? Porque el otro día me dijo, no estás invitada a la fiesta. Y le dije de broma, en plan, cuando tal. Le dije de broma que, en plan, que me iba a presentar igualmente. Pero creo que... Pues para dejar claro que no vamos. Ah, o sea, él no quiere que vayas. No. No estoy invitada. Pues no vayas a un sitio donde no eres bien recibida. Tú vales mucho. No iba a ir. Así que... Gracias igualmente. Qué bonito. ¿Dónde quieres que te deje? Uri? Pues... Te digo, creo que es aquí al lado, espera. Un poco más adelante, justo adelante. Adelante, adelante, adelante. Y... Eso. Más adelante. ¿O en el Life Invade? A ver, espérate, te paso. Te pongo la ubicación, espérate. Ahí es. Listo. Pues eso, que hazte valer. No te humilles por ningún hombre. Y Chirororo tampoco es que sea el hombre de tu vida. No. Estoy seguro. Ya me he dado cuenta de que no. Pues que prefiero no hablar mal de ningún compañero, pero A sal de ver. ahí, hazme caso. A mí me cae bien. Y no voy a hablar mal de él porque esa no es mi condición. Es buena persona. Pero conmigo pues ha habido ese tema. Coge los anillos que te regaló y te los vendes y te quedas con el dinero. Eso sería una buena venganza. Míralo, qué inteligente. ¿Quieres dos anillos? ¿El qué? ¿Quieres dos anillos? ¿Y yo para qué? Pues para dárselos a las dos mujeres que vas a ver esta noche. Está ahí La mi única moto. persona. Ahí atrás. La única persona con la que hoy me iba a casar. La he pillado con Isidoro también. Ay, Dios mío. Sí, sí, es increíble lo de este hombre. Derecha. No- Ahí está. Mira qué bonita. Es mini. Qué sola está. Me recuerda tanto a mí. Y a mí, créeme que a mí también. Gracias por todo, Musa. Llámame A cuando ti. quieras, ¿vale? Chao. A ti por abrirte conmigo. Bomboncito. Qué buena gente, bro. Qué buena gente. Y se queda esperando. Qué majo. Qué bonito. Musa es muy guay, sí. Voy a poner musiquita otra vez, pero qué majo, bro. Qué bonito. Para llegar a Tati. A mí dice bomboncito y te denuncio. Espera, es esto. Sí, Musa. Musa es muy bueno, tío. ¿Cuál es tu nombre real? Andrea. Yo le llevo nunca, no. Musa es un amor, sí, tío. Ya le metí a mi plan. Musa es la prueba de que puede existir la amistad entre hombre y mujer, sí. Qué lindos. Clita que nadie le conté de cuando estamos sola. Musa te trata bien. Mira, hay gente. Hola, buenas tardes. Vicarias malvadas. Ven ¿Qué acá. pasa?
¿Qué es lo que, mi amor? Ven, te fuiste. ¿Qué es lo que? No, yo no me he ido, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que, malvada? Oye, ¿qué es lo que? Oye, te voy a hablar claro. ¿Te fuiste o te quedaste? Dime. Me quedé. Te quedaste, Tú entonces eres una vamos. Chucky, tú no eres una Chucky malvada. Soy una Chucky malvada, mi loco. No entendí. ¿What? ¿Qué lo que? Te fuiste o te quedaste, me quedé. No entendí yo tampoco. Andrea. Guapa que eres, coño. A esperar Gracias, que ya. Corina Un fluya besito con enorme. alguien, a ver si al final termina con alguien que sí la valora. Veremos qué hacemos ahora. Que lo que, malvada. Tú eres una Chucky malvada de esa. Pensé que te secuestraban, sí, la verdad. Me fui, pero en corto mi parce. Ah, bueno, aquí estamos. Luke, buenas. Me refería a que subías o no me parece. Se refería a si subías o no me parece. No sé, no entendí. Fuerza Corina, Filomeno. No sé qué hacer, tío. No nos ha contestado Filomeno, ¿eh? No nos ha contestado Filomeno. Team, que lo que malvado. Yo prefiero que no quede con nadie. Se abre mucho el lore de su PJ, efectivamente. Lo de Chucky es algo de República Dominicana, yo lo sé. Ay, el otro taller, es verdad, nos faltaba el otro taller. Usted de la juco, de la juquera. La vende o la consume. La vende, Corina la vende. Y cuando cae la noche y suena el celio. Ay, vi cómo te cura. Coriñini. Ñi, 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 ñi. Ñi, 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 ñi. Ahora vas a vender. Uf, es que me van a pillar, tío. Es que me van a pillar y me va a dar mucha rabia, la verdad. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, irme para Elise Costumes. Ay. Quería preguntar por trabajo, pero voy a tener que reparar la moto porque no me tira ya. Aquí está. Jacob y Colté. La presión. Jacob Rau. No sé, tío. No sé, bro. Ambos me gustan. El concierto del RBF de Galicia de Jacob del año pasado fue una locura, honestamente. Qué bueno, bro. Pobre Nicky Nicole. ¿Pero quién le ha puesto, con quién le ha puesto los cuernos el Peso Pluma? ¿Con quién le ha puesto los cuernos? Porque me acabo de enterar ahora. ¿No escuchas a Coscuyuela? Claro que sí. Aguante y cosito. Con una modelo mexicana. Con Julieta. ¿Qué Julieta? ¿Sueles viajar, Andrea? Sí. Bueno, no. O sea, no. O sea, no es que suela viajar. He viajado. Hola, buenas. Buenas, dime. Una preguntita. ¿Aquí dan trabajo? También se dio de la infidelidad por el vídeo Hugo Pues filtrado. espera, llamo al jefe. Vale. Espera, estoy yo con él hablando unas cosas. Vale. Dame un momentillo, ¿vale? Creo que Corina esperaba cambiar a Isidoro y se hizo ilusiones. Él fue honesto con ella como con nadie y aún así recibió el porrazo. Y lo de infiel en cierta forma pues se está notando que sí había algo de razón, almohadilla la hipotenusa. No. Corina no ha sido infiel. Corina no tenía relación. Corina no ha sido infiel. Ya estoy. Un segundo, Ok, ok. Mi compa te dice. Ok. Jacob y Ozuna para mí son los mejores del rol de RBF de Nigram. Lo que pasa es que con Ozuna yo estaba reventada, Álvaro. Yo estaba pero muerta. O sea, yo ya cuando llegó Ozuna, yo estaba con un dolor de cabeza porque o sea, si estuvisteis ahí, si yo os enseño una foto de cómo estaba ese día, estaba pero quemada, no, ultra quemada, que se me quemó hasta el puto cuero cabelludo. Fue una locura el sol que me pegué, me sentí súper mal y ya cuando llegó Ozuna estaba muerta, bro. Tito YBZ, muchísimas gracias por esa pedazo de rey. ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a los que estaban con Musa. ¿Cómo estás, corazón? Ahí viene Musa. Un besito enorme, tío. Un besito enorme. Que te tengo que dar una cosa.
Qué buena gente, mi ver, ya. musa. Espérate. Ya le he preguntado, ahora mismo me ha dicho que está cerrado. Pero si me dejas el contacto, cuando los abran te aviso. Vale, te dejo mi número. Vale. Ahí vienen todos los de musa, tío. Musita, que soy el mejor. Háganle promo. Corina, ¿no? Sí, calzadilla. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, corazón. Vale, Le moló el mío tu para rol. que lo tengas allí. Vale. Salazar, ¿serás Slytherin? No, soy de Ravenclaw. Ah, bueno, muy bien. Yo soy Hufflepuff. Bueno, pero todo el mundo a mí me conoce por Sol. ¿Por Sol? ¿Por qué por Sol? Porque es mi nombre. Pero bueno, ahí tengo Salazar porque... ¿Sol Salazar eres? Sol Salazar. Pues está... Lo dicho, buen nombre, te sí. aviso con lo que sea, ¿vale? Vale, Porque vale. Estamos ahí pendiente de... Ok, de pues ver cuando si sea los me pegas un compañeros toque. lo dejan. Listo. por cierto. Pues nada, hasta ¿Te pronto, puedo chao. preguntar Dime, algo de chisme? dime. A ver, antes me encontré con Isidoro en el Badulaque ¿Sí? y empezó a decir que todas son infieles, que no sé qué. Y claro, yo sabía que en un principio tú y él teníais algo. ¿Pero cómo ¿Qué ha me pasado conoces? ¿Cómo me conoces? ahí? Porque he hablado con Isidoro. ¿Y qué te ha dicho Isidoro? Nada, que me dijo, tengo una chica que se llama Corina, que la verdad es un amor de persona, no sé qué. Yo Pero luego conozco a empezó a Isidoro. decir, luego es que son todas infieles y dije, vale, no pregunto más. ¿Cómo? Pero vamos a... Pero que sea un amor no tiene nada que ver con que estuviera con él. No sé. Hola, adiós. Hola. Buenas tardes, Pero me dígame. preguntas por si le he sido infiel. Mira. Yo quiero saber qué pasó ahí porque está en bocas de mucha gente y yo no me entero. ¿En boca de que le soy infiel? Sí, a ver, por lo menos lo que él va diciendo. De que sois todas infieles, de que fuiste infiel. No, no soy infiel. No soy infiel. No. A ver, yo no digo que lo seas. Yo nunca voy a pensar que ninguna mujer es infiel. ¿Pero cómo Hasta sabías no que tenga soy yo pruebas, Corina? ¿Cómo sabías que soy yo Corina? Es que no te conozco. Crees que eres la única Corina que conozco que hay en la ciudad. Vale, pero... El chisme va más No sé. rápido que el Pagaso tras ¿Me puedes arreglar por favor la moto ahora que lo estoy pensando? Mientras seguimos con el chisme. Sin problema. ¿Me dejas las llaves? Sí, voy. Para poder meterla adentro, que si no, difícilmente. Espérate, súbete de la moto. Entonces, claro, está ahí en bocas de muchas personas y me queda en plan de... si la veo algún día le pregunto. O sea, que está en boca de mucha gente que soy una infiel cuando no lo soy. No, de que Isidoro dice que eres infiel. ¿Pero qué lo van diciendo por ahí, por la puta cara? ¿O ha dicho en general las mujeres son infieles? No, las mujeres son infieles y no sé qué más dijo, la verdad, no lo entendí. Estaba incautando un coche. Vale, vale. Ok. Y claro, me quedé ahí con la duda en plan de, a ver... ¿Pero cómo sabe que soy yo? En ocasiones te he visto de la que pasaba con la grúa hablando con él y demás y dije, oh, ¿será que tendrán algo? Y habrá pasado. No, pues no teníamos nada, ¿no? Hola Catalina, ¿cómo está mi musa? Pues ya me ha quedado claro el chisme, porque... Sí, no te preocupes. Están mintiendo sobre mí. Yo no he hecho nada. No he hecho nada porque no teníamos si te nada. sirve de consuelo, no eres la única persona de la que mienten sobre ella misma. De mí también, tú tranquilo. No tenía dudas, no te preocupes. Por familia es David-4 Osro. ¿Qué? Voy a bajar la música porque me está poniendo nerviosa. Vale, perfecto. Ay. Le pasaste con tu contacto, sí. Ya, pero es que no sé. Te busco Instapic, ponle. Vamos a demandarlo a Cori, no, hombre, no. Ay. ¿El olor? No. ¿Cómo que spam? ¿No te acuerdas de lo que le cambiaste? Toca escribirle Isidoro. ¿Qué hace? Brown.
Bram, ya tuve bastante experiencia paranormal con lo que pasó ayer, ¿vale? Por favor. Escúchame, a ti te lo dijo el jefe, a mí me lo dije y me quedé flipando. ¿Y qué? Le pregunté, oye, una cosa, ¿por qué se abrió la puerta? O sea, se abrió de repente la puerta principal y le dije, ¿se ha abierto la puerta principal sola? Y me dice, sí, a veces pasa. Yo le digo, joder. Me dice, sí, sí. Y yo le digo, es paranormal. Y yo no le busco un exorcista. Pero que escúchame, nos ha admitido en toda la cara que hay algo paranormal aquí dentro, ¿eh? No, créeme, no lo niego. Porque, bueno, que te cuente Tokio lo que pasó ayer con un coche que traje de paleto. Que te lo cuente, que está allí al fondo. ¿Dónde está? Allí al fondo, donde el chino. Esto es verdad, mira. Vale, listo, Corina. Termino de ajustar. Y lo tendrías. Listo, pues. Muchas gracias. Te pongo La facturita. factura. ¡Ay! Gracias. Eso es una máquina de escribir o un teclado, jajaja. Es un teclado, lo que pasa es que suena mucho. Es un MSI de estos. Suena muchísimo, bro. ¿Estás bien? Sí, sí. No te preocupes. Estabas poniendo la factura con ganas, ¿eh? Hombre, los $250 tienen que ir bien puestos. Oh, ya veo. Pues nada, ya está pagado. Muchas Oli, gracias, hombre. Nada, hombre. Tienes las llaves en el contacto y toda tuya. ¿Qué? Que tienes ahí las llaves en el contacto y que la moto es toda tuya. Listo, gracias, hasta luego. Chao, chao. Que no sé. Ay. Señora. Yo. Ah, vale. ¿Qué? Dime. No conoce usted muy bien a Isidoro, ¿no? ¿Por qué? Dígale, en caso de que se lo encuentre, oye. Sí. Que tiene aquí su cuadro en rojo todavía, que tiene que venir a retirarlo. No lo conozco, llámalo y dile que es un imbécil. Hasta luego. Me encanta este drama. Y se acabó. Y se acabó. Team Filadelfo. No sé, Amura. Literalmente llegaron y me dijeron eso por la cara, bro. Por eso le mando el mensaje. No, se está acabando desde la semana pasada. Se está acabando desde la semana pasada ya lo sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Desde aquel día sabía que se terminó. En cuestión de tiempo, después le va a terminar con Team Gordon. Filadelfo arriba, dicen. ¿Quieren a Filadelfo, ¿Queréis a Filadelfo, perros? No hay persona que te cruces que no te hable de... Exacto. Del tema, exacto. Por eso le ha escrito. En el sentido de... Le ha escrito porque está hasta los cojones de encontrarse con gente que le diga que es una infiel. Está hasta los cojones. Corina se merece lo mejor, Andrex 42. Esto es una mierda. Tim Gordon. Chopper. Bro. Ahora todos son Filadelfo. Son para ella. Uy. Ahora son todos Team Filadelfo. Esto ha cambiado, Paco, muchísimas gracias por ese pedazo de 5 subs, corazón. Un besito enorme, muchas gracias, Rey. Muchas gracias, corazón. Mamá ocupa estar... No, yo sí, yo me lo estoy gozando. Sois vosotros los que estáis sufriendo. Sí, yo me lo estoy gozando, gente.
Team Filadelfo, bro. Que con Filadelfo ha hablado 2 veces. Ay, Dios Corina, ya mío. bájate de ese barco, no te merece. Cara triste. Filadelfo, papi, Gustavo, Gustarina. Team Chihuahua, Team Conway, Team Gonzalito. Madre mía, Team Anselmo. Uy, 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 uy. Yo aquí veo mucho drama, ¿eh? Aquí yo veo mucha cosa, ¿eh? Aquí yo veo mucha cosa. Aquí cada uno tira para un lado. Mucho Isidoro y Filadelfo. Tío, Pero hay no algún nos Team podemos Madrid olvidar todavía, del ¿eh? Team Suelo Almohadilla Corisuelo. Corisuelo es el mejor. Yo soy Team Corina. Team Corina sola. Ahora, me encanta el chisme, me encanta el drama. Team Añiñis. Team Pogo, tío. Que estáis locos, estáis locos. Team Juliana. Me acabáis de recordar a Juliana. Vamos a llamar a Julia a ver si está. Ay, Juliana, Juliana, Juliana. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Juli? Juli. Aquí. Hola, bomboncito. Hola, bombón. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues bien, días sin verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues ya ves, te echo de menos. Yo también. Bien. A ver cuándo quedamos y hablamos. Esa es. ¿Luego vas a ir a la fiesta esta No, mierda? no. ¿Por qué? Porque yo no voy donde no me invitan. ¿Cómo así? Bueno, a ver, invitar no ha invitado a nadie así. No. No estoy invitada en esa fiesta. No jodas. Bueno, yo que tú me plantaba ahí solo por joder. No, yo no estoy donde no me invitan, Juliana. Yo no estoy donde no me aprecian y no me valoran. Así que bueno, no voy a ir a la fiesta. Espero que te lo pases muy bien. Eso. Bueno, sé pasarlo bien, yo voy a tocar los cojones y eso. Ya, bueno, va a haber mucha gente. Gente. Va a haber mucha gente. No, yo ahí no voy a estar. Yo te cuelo. ¿Cómo lo haces? No. ¿Vas a hacer algo ahora? ¿Estás haciendo algo así? Estoy preguntando a locales sobre una movida que me interesa, pero un poco Al más, final ¿no? va a abrir ese negocio porque estoy buscando trabajo, reina. Pues sí, supongo que sí. Lo que pasa es que mi abuelo no me ha dicho nada. Ya. Te voy a volver a llamar, a ver. Pues cuando quieras, porque estoy buscando trabajo. Mi reina, pues. Necesito curro. ¿Estás abierto? Sí, estás Listo. abierto, cuenta conmigo. 100%. Yo es que ando sin hacer nada y por eso te he preguntado si estabas. Dije, voy a ver si está haciendo algo. A ver si tal, que hace días que no hablamos. Pues sí. A ver, luego más tarde, si quieres, podemos hacer travesuras. Como quieras, reina. A ver, yo ando con mucho chisme, la verdad, últimamente. Bien, como tiene que ser. Efectivamente. Rebote, Así pero me gusta tu drama y que... tu trabajo ¿Qué? es bastante bueno. Muchas gracias, Mar. Felicidades. No te oigo. Chismecito. Chismecito donde lo haya, reina. Ya te digo, mamita. Por todos lados. Pero bueno, eso nada, que eso, que no sabía de ti desde hace días y por eso te llamo. Vale, pues. Cuando estés, llámame. Sí, y nos ponemos al día. Listo, reina. Tengo una mi niña. Pues Nos nada, vemos. chao, chao. Chao. Yo te llamo las veces que quiera, es broma. ¿Cómo? Miau. Miau. Team Chihuahua. Hola. El perfume de Corina yo también lo quiero, Yo quiero el perfume de Corina. Yo quiero el perfume de Corina. ¿Qué ha dicho? Yo te llamo las veces que quieras. ¿Qué es eso? Team ese. Team llamadas, ¿no? Team ese señor. Dile miau a Phil. Corina les... No. Cualquiera menos el putero. Corina por todo el server, yo creo que sí. Creo que sí. Me renta, la verdad. Vamos a hacer otra cosa. Es que me apetece hacer cosas, pero a la vez no, tío. Es que no tengo dinero. ¿Por qué no tengo dinero? Uy, de verdad, tengo que vender toda la puta droga y no tengo una puta moto. Ay, respiremos aire fresco, que es lo que falta. Respiremos, porque si no me va a explotar la vena de la frente. ¡Ah! Un poco de gimnasio y charla. ¿Queréis gimnasio y charla o queréis que hagamos algo? ¿Gimnasio y charla o maleanteo? Gym. ¿Quieren que sea mientras ejercitamos un poco de charlita y reflexión de Corina?
Voy a hacer una encuesta volando. Twitter. ¿Qué os pasa con infiel? Encuesta. Jim. Voy. Tranquilidad. Corina infiel, ¿qué dices? ¿Qué os pasa? No le voy a coger el teléfono. No le voy a coger el teléfono después de lo que le ha dicho. J. Valdés, muchísimas gracias por esos 10 pedazos de subs, corazón. Un besito enorme, muchas gracias. Madre mía. Tremendo hilo, Corina F. ¿Me envías un mensaje de voz? Escúchame, por lo que veo vas hablando mal de mí, diciendo que soy un imbécil, ¿no? Pues nada, mira Birdie y disfrútalo. Un besito. Solamente te voy a decir una cosa, eres un puto mierdas, porque yo de Va ti no he diciendo que hablado soy un mal. imbécil, ¿eh? No, de No, ti que no he vas, hablado he venido- mal. Ya, porque ¿sabes he qué venido al pasa? mecánico ¿Sabes qué y me han dicho pasa? que ¿Quieres soy que un te diga una imbécil? cosa? Pues ¿Quieres que te diga una dímelo, cosa? dímelo. Llego al mecánico y me dicen, ¿eres tú la que le es infiel a Isidoro? Y yo, perdón, ¿cómo que soy la que le soy infiel a Isidoro? Y me dice, sí, es que pensaba que teníais algo entre vosotros. Y yo, ¿cómo que teníais algo entre vosotros? Te vas a la puta mierda, Isidoro, eres un imbécil. Uy, el amor. Madre mía. Es amor puro. ¿Es rol, no? Claro que es rol, gente. Cada vez se pone mejor mi novela, jajaja. Ostras, hasta me creí que estás enojada, qué buena goleadora. No. Gente, es interpretación. Es lo que os he dicho. Es interpretación. Ay, cómo me duele. Es rol, pero si quieres no es rol. No, así que, chicos, por Dios. De verdad, por estas cosas sí que me cabreo. De verdad, o sea, lo que es rol y ya está, tío. O sea, porque me cabré en rol no me tengo que cabrear. O sea, para mí esto es simplemente rol. De verdad, estas cosas sí que me molestan. Porque estoy disfrutando de puta madre el rol y empezáis a hacer esas cosas. En serio, Es rol, gente, pero qué ¿no? bueno de goleadora. O sea, es lo que dije hace unos días. Soy actriz desde los 8 La años. rosa de Corín. Entonces, no empiecen, porque eso sí que ya me cabrea. Chat, dejen de ser tóxicos, solo disfruten del rol, no molesten. Hola, Jordi. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Pues me acabo de despertar. No, ya se nota. ¿Dónde estás? Estoy aquí en el 24/7. ¿Quieres que te busque? Sí, porfa. Voy. Ahora. En el 24/7. ¿Cuál es Por el eso me 24/7? encanta ver tu rol, me envuelve, gracias. Muchas cara, gracias, sonriendo corazón. ligeramente. Muchas gracias, corazón. Hoy sí que te podrás escapar de la poli, demonia. Hola.
Entiendan que es rol y uno debe meterse en el papel. Somos seres humanos y hay que meterse en ello para darle el realismo que necesita. Pero es rol. Si no Jordi. seríamos lo cuento básicamente. Carlos, muchas gracias por esa pedazo de su corazón. Un besito enorme. Adar te empezó a seguir. ¿Dónde está aquí? Voy para allá. Voy para allá. Eres increíble con el rol. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Vamos para allá. Está intenso, está intenso. Está la cosa caliente entre Isidoro y Corina, ¿eh? Me encantan estos roles de discusiones, te lo juro. Además que en plan... los lleva de puta madre, tío. Ay, qué risa. A mí no me gustaba el rol y aquí estoy pegada a esta historia súper enganchada. Muchas gracias, corazón. El extensible infinito, ya ves. Estoy triste porque mis papis se pelean mucho y me hacen llorar XDDD. Sube. Hola. Hola, buenas tardes. Mira Twitter. O Birdie, o como quieras. ¿Qué ha pasado ahora? Míralo. Bueno. ¡Oh! No jodas. ¿Pero esto qué es? A la mierda y yo me quedo en la Isidoneta cara revolviéndose de la risa. Esto es mejor que Juegos de Tronos con los hermanos Lannister. Nada. cara revolviéndose No he hecho de la literalmente nada. Rol Pero, intenso y ¿cómo que toda disfrutable. puta? Me cago en tu puta madre a Dargoma Curvelo. Escolti, yo se me lo cargo, ¿eh? ¿A ¿Qué quién? coño es? Hostia, Curina, que mala hostia me acabo de despertar, ¿eh? Imagínate yo. Pero así esto porque sí, por la cara o... Porque supuestamente le estoy poniendo los cuernos. Pues si ya no te hablas ni con el madrileño ni nada, ¿no? Pero que no estoy con él, que vamos a ver, que el otro día me dejó claro que éramos amigos. Si es que no lo entiendo, estas idas y vueltas que tiene Isidoro. Es que no lo entiendo, de verdad, Jordi, no lo entiendo. Pero lo que O sea, el otro día me dejó bastante claro que quiere ser solamente mi amiga. O sea, mi amigo. Y empieza a decirme esto después de 2 días que me está tocando los cojones. Le dije, llego al puto taller de Ace Customs y me dicen, escúchame, ¿eres tú la que le ha puesto los cuernos a Isidoro? Y yo, ¿cómo que los cuernos a Isidoro? Pero vamos a ver, o sea, ese chaval sigue hablando de mí después de 2 días que no hablamos ni nada. O sea, 2 días que me fui de su casa sin hablar de nada. Es que Vamos no a te ver. olvido, no te olvido. Vale, y es lo que te digo, le escribo y le pongo, le puse, mira, le puse, deja de decir por la puta calle y toda la ciudad que soy una infiel, me estoy cansando mucho de esto, olvídame, Isidoro, y me pone, pero si no he dicho nada de ti desde hace 2 días, sé que te encanto, sé que estás enamorada de mí, pero por favor, guarda tus sentimientos para ti, mil gracias y un saguludo, le puse, vete a la mierda, Isidoro Navarro, y me pone, mira Birdie, porque no le cogí el teléfono, y le pongo, eres un mierda, Isidoro, a diferencia de ti, yo no hablo mal, imbécil, vete a la mierda, lo bloqueé, y empieza con esa mierda en Birdie, y le puse, por Birdie, le contesté y le dije, por teléfono dicen muchas cosas, por redes sociales dicen muchas cosas, pero luego en persona no dices ni mierdas. Vamos a ver. O sea, llevo 2 días sin hablar de ti y tú le estás hablando de mí a toda la ciudad de que soy infiel. Pero vamos a ver que yo no he estado con él en ningún momento, que no le he sido infiel. Si él no me ha dado ni un beso ni hemos estado juntos nunca. O sea, ¿qué me estás contando? Mira, yo la verdad que cada persona que haya puesto Corina infiel, yo le metería un palancazo por todo la boca, ¿sabe usted? Sí, no sé, tío, o sea, y me jode porque ahora estoy quedando de infiel por la ciudad y me hace daño, o sea, literalmente me estoy alejando de él porque me hace daño, es una persona que me hace daño, me alejo de él y sigue con esto, ¿qué le pasa? Escolti, ¿puedo hacer una llamada? ¿A quién? Delante tuya, o sea, al mister, Vale. porque tengo su teléfono. Le voy a decir 4 cosas bien dichas, espera. Si quieres hacerlo, hazlo. Espérate, lo voy a llamar en... Ahí, ahora. A ver. Literalmente, The Way I Love You, no hay canción que le pegue ¿Cómo más a estoy Corina. haciendo? Me ha colgado. Podemos proseguir. Estaba ocupado el pobre. Sí, llamándome infiel.
Si es que además sé dónde ha ido para decir esa puta mierda. Y estoy yendo hacia allí. ¿A dónde? Al puto taller del que acabo de ir y me acaban de preguntar si soy infiel. Hostia, espérate, que me ponga la palanca. No, ya podemos ir al taller. Corina huele igual que Peso Pluma. Pero... Dime. Mamá, yo no es Dime, por hijo. nada, no es por mal meterme, pero ¿por qué eres trending topic en el Pues porque soy trending topic por algo que no he hecho, Josiño. Pero es que no Oye, me Josillo. paran de salir, joder. Quiero subir una mierda y no paran de las notificaciones llegar. Ya, pues ¿qué quieres que te diga? Soy trending topic porque Pero- hay alguien que no me ha olvidado. Pero crea tú también un hashtag, ¿sabes? Y te apoyo. No, joder, porque puede no quedar soy así. igual, no soy igual que él, Pero eso, espera. que es lo que te digo. Él irá por su cuenta y yo voy por la mía, ¿sabes? Pues yo le voy a hacer otro vídeo, yo te Claro, joder. Hagámoslo. Yo me uno, la verdad. Esto no puede quedar Sí. así, cagón diole. Y Te llamo ahora, Josiño, dame un minuto, Vamos a ver, ¿quién aquí está haciendo la puta mierda del tren? ¿El qué? ¿Quién está haciendo lo de Corina infiel? Porque si no me lo dicen lo Sí, voy a no, que averiguar. está dentro. Está dentro. Oye, Corina. Dime. Corina, No si me vas a hables, no pegar me aquí hables, de dentro, verdad no me hables. No te preocupes. Mira, aquí a la derecha. Caballero, guarde eso. No, no te preocupes. Trabajador. Haz algo y olvídate de mí, pedazo de imbécil. Es lo que te falta olvidarme. Estoy aquí, por favor, estoy... Ya, pues eres un puto imbécil creando un puto hashtag de mierda por un puto cobarde que no puede decir las cosas a la puta cara. Si tienes algo que decirme, me lo dices a la cara. Trabajadora, Imbécil y pero yo cobarde es esta lo que eres. Imbécil y cobarde. es que estoy intentando comprar mi moto y no puedo. Escolti, veo que te falta un par de huevos, Intolerante. Ya no sé qué más palabras con él. Vámonos. Espera, es que yo no. Me hace muchísima gracia esto, tío. Del, ¿Qué? Del tío ese, del Freddy. ¿Qué pasa? ¿Qué Freddy? Del que no te llevas muy bien con él. Sí, ¿qué pasa con él? Hostia, es que es trending topic tu hashtag, Ya lo sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? No lo sé. Soy trending topic. Soy Taurino, que te has hecho famoso. Soy influencer, es que es lo que te digo. Pues yo la verdad bueno. quería otro ¿Otro qué? hashtag, ¿Cuál? No sé, o algún vídeo o algo, no sé, algo salseante. Ah, lo que pasa es que yo no soy como él. Ay, de verdad. Voy a poner cosas en Twitter, pero no contra él, sino en general. Que la gente piense lo que quiera. A ver, Yo ¿qué lo pongo? pondría en sí a favor de las mujeres, ¿Qué porque puedo a mí esto poner? No me gusta. Es que a mí el que ha puesto todas putas, mira, yo le metía. ¿Quién a puso dos, todas pero- putas? Es que eso no lo veo. Yo sé que lo he visto, espérate. ¿Dónde? Adargoma Curvel, es que tengo la cara de este tío, tiene la foto de perfil. Vale, pero no creo que lo diga por mí, porque si no, vamos, lo reviento. No, sí, porque luego ha puesto hashtag Corina infiel, me refiero. Es que yo eso le mato. Le iba a poner puta tu madre, pero bueno, no le voy a decir eso, ¿sabes? En plan, igual me borran el tweet. Ay, me está escribiendo, Hostia, pues. me está llamando Josiño, voy a hablar con Josiño. Vale. Josiño. Josiño. Hola, Winnie. Ahora sí, perdona, que le estaba insultando y le estaba diciendo de todo, dime. Ah, no te preocupes. Que siempre ¿y por qué no le jodemos la fiesta que tiene hoy? Que la lleva No. anunciando no sé cuánto Es tiempo. que no voy a asistir a una fiesta a la que no me invitan. Claro, pero no asistirla, joderle. No. Tú no tienes que ir a una fiesta para joderla. Mira, te está escuchando Jordi. ¿Te acuerdas de Jordi? Claro, joder, si me zafó el culo. Sí, pues, Hola. pues es este. Hola, Jordi, ¿qué tal? Que no Jorge, Pues no sé. Jordi. Ay, Jordi, tenemos que hacer algo, esto es inadmisible, inaceptable. Claro, intolerante. joder, le tocamos un poco los cojones igual Escúchame, que es que me va diciendo por toda la ciudad que soy infiel y yo no he hecho, no he hecho nada. ¿Dónde estás, Josiño? Vamos a hablar en persona, que me estresa hablar por teléfono.
Estoy en garaje central dando vueltas. Yo estoy yendo a garaje central. ¿Qué policías son estos? No, estos. No es el que está guapo y el que me ha pedido una cita. Te manda saludos y Isidoro. Mira, te voy a enseñar uno que se ha teñido el pelo de blanco por mí. ¿Qué dices? Sí, me ha puesto por ti. Mira. Estoy aquí yendo. Ah, vale. Y hoy es la fiesta, ¿no? En el... Sí, hoy es la fiesta, pero yo no voy a ir a la fiesta, obviamente. ¡Ay! Uy. Baja. Vale. Josiño. Ahora mejor. Es que no me gusta esa gorra. Ya, es que esa gorra me debería cambiar este outfit, pero bueno, pues nada. Sí, la verdad te he visto varios días con el mismo outfit. Debe doler ya, ¿eh? Sí, un poquito a seco, ¿sabes? Sí. Cerrado. Pues sí, me está llamando infiel y toda la ciudad piensa que soy infiel. Ya, y es que yo iba a poner en Twitter. Voy a poner en Twitter, vale. Pero no sé qué voy a poner ahí. No sé. Te miro. Ideas originales. No sé. ¿Es tu tweet? Ya, pero no sé. Jordi, ¿tú qué? ¿El ese Gismundo? No lo sé. Yo es que... Yo le digo una jugarreta y que... Ay, por nada, pero ya está callando mal Isidoro. ¿Qué has dicho? Yo le jodería la fiesta de hoy. Que no, pero yo no lo voy a hacer porque yo no voy a ir. Literalmente no voy a ir. Me niego a estar donde uno, no me ha invitado y segundo, donde me hablan como me ha hablado él y como me tratan como me ha tratado él, honestamente. Pero no tienes que ir para joder una fiesta. ¿Qué? Pero no tienes que ir para joderla. Ya. Pues ahí está. Yo que tú pero, me lo pensaría. Yo sé que estoy muy vengativo también. ¿Pero por qué con Isidoro? ¿Qué te pasa con Isidoro a ti? Ah, nada, yo es por tocar un poco los cojones. La verdad es que entrar a Birdie y que te seas trending topic, pues no sé, un poco raro. Ya, da mucho asco, honestamente. Hostias. Han puesto todas putas. Y le iba a poner puta a tu madre, pero me van a borrar el tweet, entonces no... No, es mejor que... Me van a borrar el tweet, entonces no me apetece. ¿Qué le puedo poner? Descansar 15 minutos y después entrar otra vez. Si no... ¿Qué le pongo en todas putas? Porque me apetece ponerle algo, la verdad. ¿Te apetece ponerle algo? En todas putas, sí. Yo le pondría algo más sutil, como pregunta por casa o algo así, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro. Pregúntale a tu madre. No. Casi. Por casa, lo siento, estoy muy caliente, Josiño, lo siento. Estoy caliente y no en buen sentido. Es mejor ¿Cómo? Es mejor cerrar el móvil, ¿sabes? Y no abrirlo, porque si no lo vas a liar y... Ya, voy a apagar el móvil. Claro. Estoy muy cabreada, Josiño, no puedo estar tan cabreada. Ah, lo de todas putas es Adargoma Cubelo. A mí me ha puesto todas putas. Pero es que la gente lo está compartiendo, además. Ya, todos lo están compartiendo. Si es que soy trending topic. Mira, voy a poner... ¿Ha puesto uno? Viva la monogamia y la poligamia, no a las infidelidades. Sí, lo sé. Yo iba a poner un mensaje a lo Aristóteles, pero no quiero, ¿eh? Vale, le puse pregunta por casa, a ver qué pasa. ¿A quién le has puesto pregunta por casa? Al de que puso lo de putas todes. Claro, yo solo para que se informe, ¿sabes? Nada más. Te voy a dar like. Caliéntate en Twitter, pero que la ciudad ciudad este hombre. Ay, no puedo verlo. Espérate. Una cosa, ¿ese tío era comisario o subcomisario? ¿Quién? El que no te llevas muy bien. Pues no sé. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Qué hacéis para pasar el día? Pues... esto, entre otras cosas, ¿sabes? Insultar por Twitter, me cago. cago. No, la verdad es que yo no insulto por Twitter, no uso Twitter. De hecho, solamente tengo un tweet que es todos iguales. Hostias. Paul, muchísimas gracias por esa pedazo de es rico. que representa un poco. ¿El qué? ¿Qué representa Lo de todos iguales. Que representa un poco, me refiero, no poco, un poco. Ya. Es que qué feo, Qué feo. Tú ni vas a apagar el móvil. Escúchame, una pregunta. ¿Por qué tienes una foto con un barco en la orilla? Es mi yate, me compro un yate. Pero en la orilla de la playa. Es que mira. ¿Cómo aguanta? No, mire. Yo no sé cómo tirar el cabo, ¿sabes? Para anclarle. Y hostias. Se me escapó un poco a la orilla. Y yo dije, mire, pues ya que está en la orilla me saco unas fotillos, ¿sabes?
Y bueno, Ya. creo que llamé a la grúa marina. ¿Pero cómo y se lo tienes llevé. tanto dinero? Y me voy a Crea un comprar hashtag el que también coche que este de tenga más 230.000. Me al lo compro poder. mañana como mucho. ¿Cómo? ¿Cuánto dinero tienes? No, no tengo. En plan, Ah. no es el dinero que tenga. Es que me voy a comprar un coche de 230.000 mañana. Vale. Mira, lo tengo aquí anotado. Vale, vale. Mira, tu quesito Fab ¿tú ha sabes? visto mi historia. ¿Sabes quién es? ¿Sabes cuál es el Turismo R? ¡Ay, sí! ¿Qué pasa con ese coche? Pues ese es el que me voy a comprar. Tremendo, tremendo. Ay, no, el Turismo R no. Hostia, mire, estaba entre 3 coches. Es tremendo. Los tengo aquí anotados. En el móvil. El Groti Turismo R. Ay, no, me voy a comprar el Pegasi Osiris. Pegasi Osiris. Sí, es uno que también vale 200 y pico mil y me encandiló y me la sudé. Ya. A mí el Turismo R me encanta, ¿eh? Ya es que ya lo probé y es de circuito y no me gusta nada porque se va mucho cuando arranque. Ya. Ay, ¿no has visto esta foto, Jordi? Mira. Hostia, el antes y después, ¿no? De la Qué bonita. Madre mía. Ah, no, ahí estaba calmado 3. todo. ¿Qué decía? No me acuerdo. Y... Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Me gusta yo su no- mote. A mí no. ¿Cuál es tu mote? Esta de ahí, ¿no? Es igual que la mía. Está guapa, jodido. Pues no. Aunque era esto, Vic. ¡Qué así susto que me ha se dado! está He dicho, pichando, ¿cómo la que verdad. miau? Pues tienes una igual, dices. Yo no, ella. Yo sí, yo tengo una moto igual. Oye, ¿y Es una sabrías puta decirme, mierda. sabrías decirme si esto tiene una guantera escondida o algo? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no logro abrirla. La guantera. Sí. A ver, es en la silla. Le metes la mano y le das al botón. Claro. Es levantar la sillita, ya está. Claro. Ah, vale, que es. Vale, ya entiendo. Sí, sí. Vale. Claro. Pero Es sé de que levantar a lo el mejor sillín, es que está debajo del sillín, Una claro. pregunta, ¿tú cuántos cascos tienes? ¿Y por qué los vas tirando? Sí, pobrecito. Tiene mucho dinero, ¿eh? Sí, Es como por tú. eso viene esto. Es por como eso tú. viene esto. Tira el ¿verdad? dinero. ¿Y tú qué sabes el dinero que tengo yo? Pues Yo porque creo me lo que has tienes dicho. más tú, imagínate. Yo, No, te mira, di- yo tengo No, te he dicho que me voy a comprar un coche, 6.800 no, dólares. ¿Para qué tanto, mi rey? Sí, pero yo quiero. 6.800 y se va a comprar un turismo. Así que imagínate. No es el turismo, es el Groti y otro. Cualquier persona que insulte Yo- a mí a no me cualquier tiene ni pa' comer, otro tengo streamer o lo que sea, se va a ir ban del chat. Pues la verdad Una es que cosa no es rol tienes y ni otra pa' comer, cosa eso es verdad. OC. Así que ¿Qué por puedo favor os hacer pido para respeto tanto para aquí los ganar streamers dinerito? como para todo. llevaré Es eso un al taller, simple no, juego que si no y no es como. un simple rol. Ya, Así ya, que por ya, iba a favor, preguntar respeto es que lo único que cuánto valía. pido. Es que antes me ha cruzado un gato. Porque ya me estoy enfadando, tío. Y por no pillarle, pues me da contra un portillo, ¿sabes? Claro. Y me han dicho que de 150 dólares para quitarme ese bollito. Nada. Yo sé que queréis mucho los personajes, pero no Nada, faltéis tiene al que respeto ser a los perro con la streamers. Es un juego y es una interpretación. Ya está, por favor. Aunque O sea, puedes comer yo un os bollito. agradezco que queráis al PJ, os lo agradezco un montón. siento, es que Pero mis una barras cosa es van el juego y la mucho más allá de interpretación otra cosa. y otra cosa es Bueno, el pues muchas streamer. gracias por ¿Vale? pensarme el Así truquillo que del porfa, sí, pero respeto, es lo conocía. único que pido. Nada, pues estamos. Venga, chicos, buen día. Venga, hasta luego. Buen señor. Madre mía, cómo está la policía, ¿no? ¿Qué? Mierda, tienes, señor. Y cagas todo. Oti, ¿pasa algo? ¿Conmigo? Corina? ¿Por qué? Sí, porque me está llamando todo el rato el madrileño y no se lo he cogido, espera. Pues yo no hablo con él desde hace días. Catalán. Hola. ¿Quién es el madrileño, Andrei? Un momento. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué, Andrei? Ah, pues no es Andrei. Yo, muchas gracias. Jordi Serra, disculpe, dime. No. Andrei, es que- Porque Vale. te he llamado sin querer, pero ¿qué necesitas? Nada, ¿todo bien? Sí, todo bien. Pensé ¿Sigues que había dicho vivo, Andrea. con 2 piernas, 2 brazos, 10 dedos? Sí, ¿qué quieres? Ah, quiero saber cómo estabas. Ah, ahora quieres saber cómo estoy. Vale, muy bien. Estoy bien. Venga. Pero no tiene lógica. ¿Y ahora por qué me llama este? Me refiero. ¿Qué me quiere comer el Yo pene? no entiendo nada. Yo creo que sí. te ¿eh? quiere comer el pene. Yo creo que te quiere. Joder. Yo creo que Pregúntale, llámale, tendríais que pregúntale. tener sexo. Yo creo que también. Y yo miro Sepso. cuando lo tengáis, ¿vale?
Pero... Ay, muchas gracias, Kenai. Muchísimas gracias por esos 1000 vitazos, corazón. No prestes atención a los malos comentarios, dejas, saludos y mucha suerte. Muchas gracias, corazón. Creo que tenéis que tener sexo. Y resolver esa tensión sexual. Sexual. Sí. Bueno, primero vamos a Mismo nos solucionar llaman este gordo. tema. ¿Gordos de qué? ¿Qué tema? Ya no hay tema, déjalo, da igual. Sigamos con tu tema sepso. Y luego te Los hablo del mapsas. otro poli. Los mapsas y los pipsas. Sí, sepso y pipsa. Claro. Claro. Con mapsas. Pero Y pip. no, Pipitas. ¿lo vamos a dejar así en stand-by? Todo Sí, esto. déjalo, da igual, me da igual. Luego le mandaré un mensaje diciéndole que me hace daño y ya está. Y ya se ha solucionado. Es que lo tengo bloqueado. ¿Tú de qué te ganas la vida, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Es que siempre te veo haciendo un poquito el holgazán, ¿no? Como que Te lo veo con tu moto holgazan. por ahí. O sea, como que no hago nada, ¿no? Claro. Es que no sé. Sé sincero conmigo. ¿A No qué sé te de qué dedicas tú, hijo? Si me dices que te dedicas tú, te digo a qué me dedico yo. Vale. Dime. Tú viste la foto del Instapic, ¿verdad? Sí. ¿Viste el texto? ¿Él? El texto que tenía la foto. A ver. Claro, es que tienes que leer el texto. si no, Escapa no de esta vale nada. fucking sociedad, tú con tu fucking panto rosa y yo con mi yate de 2,3 millones. Todos tenemos las mismas oportunidades. Para mi curso, entendí tu primer chochón en vez de No, cochón. si es que todo el mundo me llama porque yo imparto mi Eres un mentiroso, eso no te da ni para comer un día. ¿Qué me da? Dime a qué te dedicas. La gente me dice, mira, tu primer chochón y yo, ¿qué es cochón? Joder, y me cuelgue. Ya, normal. A ver, dime. Dime a qué te dedicas. Imparto clases de Mastermind. Dime de qué te dedicas. De verdad. No me mientas. Creo que no es el lugar para decirlo Ya, tampoco. vale, pues vente para acá atrás. Vente para acá atrás. No, bueno, para acá atrás me refiero aquí. ¿A qué te dedicas? Mira que... Vale. Dime. A ver, yo me dedico a varias cosas, sí. Aquí. Mi curso, la primera... Después, también... Hola, A ver, buenas. ¿cómo lo digo? Estamos en el ¿Quién? en el garaje de garaje ¿Quién? central. El de la izquierda, entre el hospital y el garaje. ¿Con quién está central. hablando? Aquí está escondido. ¿Con quién Vale, hablas? vente. ¿Con quién hablas? Uy, ¿Con quién hablas? con Locke, hoy que le he colgado al pobre. Ah, con Locke, vale, sigue. Bueno, pues también me dedico a robar un poquito cosas. Como Vale. casas, Yo también. como Pero, guadulaquis, Yo también. eso lo de ¿Cómo que tú también? Usted roba. como algunos coches por ahí muy buenos Importación. y muy caros. Claro. Pero eso es, pero Las eso es drogas, ilegal, ¿no? las drogas. Pero eso es ilegal. ¿A que La sí? ca- sí, ¿no? Con el La- colacao, las las drogas. Es lo que más, sí. Vale. Pues yo conduzco como una mierda, pero bueno. Me voy Claro, ganando yo la vida también. poco a ¿Por qué poco. piensas que yo me estés? Porque si me tengo que librar de la policía con mi coche, a lo mejor Ya. se me acaba la gasolina antes. sí. Ya. Bueno, a ver. Ok. Ya tenemos Pero es claro a que- qué nos dedicamos. Pero es que en un día me Pero tengo yo que robos sacar a lo menores, no hago mucha cosa. Solo Claro, de vez yo- en cuando. Claro, a ver, yo Yo quiero estoy la- hablando la con unos pistola. amigos también de por ahí, a ver, bueno. Ujú. Pero es que en una casa, con varias casas, en un día a lo mejor te sacas $100.000, sí, con la tontería. ¿Qué Así dices? te 100.000 no. Sí, 100.000. En una noche no, en un día. Me saca. Ah, vale, vale, En vale. un- Yo en me he plan, en sacado un- 15k en una noche, pero no más. Claro, claro, en un largo día, ya. Claro. Pues, imagínate. Claro. Ah, vale, ya me parecía a mí. A ver, ¿por qué tienes ese coche? O ¿Qué esa coche? moto. Pues porque La no moto tengo es dinero, mierda. porque todo me sale mal. Porque no conduzco A ver, bien. es que si ganas 15.000 en una noche, ya te puedes comprar un coche mejor que la moto Easy. Ya, chulo, pero eso me pasó solo una noche. ¿No me pasó más? Eso es una canción, lo de chulo. 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 Quiere que en la cama te Qué dé duro, efectivamente. Yo sé, papi, que tú Tú eres muy guapo. chulo. Claro, ¿y tú, Jordi, a qué te dediques? Pues yo, a buscar el amor. Hostia. Y a no encontrarlo. Como yo. Ya no- Hostias, somos dos. Dale.
3. Y pues, ¿Cómo que no lo encontraste, Corina? Abre Birdie. Eso no es amor. Es lo Yo que creo que tú lo encontraste de más, sientes. yo creo Se que lo llama encontraste de más. obsesión. Se buscan actores para un trenes. Se llama obsesión. Efectivamente. Una ilusión De mis sentimientos. Mientos. Joder, es que como te pongas a cantar no paro. ¿Cómo cantas, ¿Cómo cantas? Pues claro, claro. Mira, están buscando actores para un programa. ¿Cuánto pagarán por esto? Nada, me van a pagar una miseria. ¿Tu serie? ¿De qué? No, una miseria. Ah, entendía tu serie. Y yo, ¿what? También, ahora también te haces una serie, ¿no? Claro, yo organizo eventos, de coches caros, Ya. con premios Ya. y así. Y Bueno. pago yo los premios de mi bolsillo, ¿sabes? Y Claro. siempre pongo $20.000 en premios. Claro, claro. Bueno, pues dame esos $20.000 que no quieres para nada y me los das a mí, hombre. No, no los quiero, es para... Ah, vale. Ya que robo como hijo puta, por lo menos me lo paso un poco también bien jugando a la Claro. gente, ¿sabes? Pues pásatelo bien conmigo y págame, hombre. No te voy a pagar para eso. No, y no te lo vas a pasar bien conmigo. Ha sonado muy mal y me he dado cuenta muy tarde, Mira, la verdad. es que Ha sonado demasiado mal y me he dado cuenta. Para eso contrato Aqua, si me lo quiero pasar pagando. Que no me había dado cuenta con eso. Joder, me di cuenta tarde. El caso, que... Nada. Lo que tú tienes se llama obsesión, joder. Ha sido sin querer. Ha sido ¿Y tú, mi cerebro Jordi, a solo. qué te dedicas, ya que estamos aquí los dos? Yo, lo mismo que Curino, la verdad. Se me ha ido. ¿Y cuánto dinero tienes en el banco? Ay. Poquillo. Tampoco trabajáis. Cago en Dios. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a Este decir? hombre. Bueno, ay, ¿qué te iba a enseñar? Después te ofrezco 5.000 para venirme a buscar, que te tardas 2 Pero porque estaba no con un quieres. policía, y no podía asistir porque estaba con un policía. ¿A eso te refiero? Pero como que 5.000, pero tú de dónde robas? ¿Qué robas? Hostia, yo me robé 2 casitas y cuarto, que en la otra me vino la policía y me sacaron $11.000. Claro, y le dije primero 4.000 y iba a ir Claro. subiendo. De 7.000 no iba a pasar, pero Mira, acepto por 5.000. así. Jordi, mira. Dime. A ver, Mira. pase. Mira. Bueno, si guardas el móvil no es fácil de enseñarte. Uy, pásamelo a mí también. No, a ti te lo enseño, mira. A ver. Este día se ha puesto el... Este es guapo, ¿eh? Este ayer me dijo... Hostias. Ayer me dijo... Escúchame. Bueno, no. Ah, vale. Si se va no le voy a contar, claramente. Hola, bona tarda, com estàs? El meu nom és Mohamed Pujol, encantat. ¿Qué pasa, Loc? Coñina, ¿cómo estás? Buenas. ¿Todo bien? ¿Y tú? El meu nom és Mohamed Pujol. Aquí estoy. ¿Cómo estáis? Soy Trending Topic. ¿Lo has visto? Escucha, ¿Eres trending topic? ¿Por qué? Sí, míralo. Yo es que no uso el teléfono, soy anti-tecnología. Pues mira el Birdie. El que lo tenga. Escucha, Con que lo abras ya lo ves, no te preocupes. Sí, no te creas. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho algo? Però què et creus, eh? Estoy de Trending Topic. Mi amigo el Moja. Un placer, ¿Vale? Moja. Soy Hola, Cori. buenas, ¿qué tal? Buenas. Coñina y... Y Josiño. Josiño. Un placer, un placer. Josiño, ¿Puedo vale, pasar perfecto. mi teléfono que no conozco a nadie? Sí, hombre, claro. ¿A nadie? Gracias. Claro, hombre. A Naiden. No. Mira, Jordi Serra, que dice que no soy catalán, y claro que soy catalán, Hostia, ¿eh? que te llamas Mohamed Pujol. Moja Puyol. Sí, collons, Cago en què Dios, lo más penses? catalán que tú no hay, que joder. Joan! Pues Corina Escolti, también però, habla una miqueta català. Esto es increíble. Pero uso en galega. Exacte. Una Uso en miqueta, galega. yo también parlo catalán un poco. Una Una miqueta, una miqueta. Un poc. Un poco. Lo que pasa es que yo tiro más del sur, de Cataluña, ¿sabes? Ah, vale. Vale. Ah, vale. Por eso a veces no se me entiende bien. Claro, eres del sur, claro. Vale. Tengo que hablar gusta. contigo. ¿Qué? Vale. He arreglado tu problema. Ah, vale. Pero ¿cuál ¿Vale? problema? ¿Cuál de todos sus Pero ahora- problemas? Pero ahora vamos a ir allí y te voy a explicar las cosas claritas porque como me falles, te entiendo vivo, ¿eh? No, Jordi, no, hombre. Jordi, te ¿Cómo está? entiendo. No, hombre. Escucha, somos, Jordi Pujol. somos trabajadores. Goldina, ¿tú cómo vas con eso que te di? Pues bien, ahí voy. ¿Pero Sí. lo has terminado? Estoy hasta los cojones de la policía y estoy dándome un descanso el día de hoy, la verdad. Pero estoy en ello. ¿Pero te lo puedo o qué? ¿Qué? Ayer me Pero atraparon no. 5 veces.
5. Hostia. Si quieres te dejo mi ¿En serio? Sánchez, Gracias. La matrícula la tienen todas las comisarías. A nosotros no nos hace la palo, ¿no, Joldi? Es una cosa que no te he contado aún. Es una cosa ¿Pero que he a qué os olvidado. dedicáis vosotros? Nada, yo soy una buena persona. Yo imparto clases de Mastermind, Pero- ¿sabes? Tienes mi... Uy, disculpa. ¿Eres Mastermind? Tu primer cochón, en páginas amarillas. Ay, no, por favor, otro estafador como el Yados, ese no, por favor. Fuck, ¿cómo Yadis? ¿Quién es Yadis? Yo no lo entendí. No, no, Pero deja de tú estafar a mira la mi gente. Instagram, joder, con cochazos, con un yate, A ver, y tú con tu espérate, que fucking no me he panto bajado rosa. nada aún, no me he bajado. ¡Calla un momento, Juan! Es como fuck. ¿Qué has Es caído? como fiar. Es como ¿cómo que lo fuck. hemos hecho al final? Claro, Es como tú con tu fiar. Phantom Rosa y yo con mi yate 2,3 millones, ¿sabes? Story. A ver, Ah, me bueno. voy a bajar el Spark Un porque Instapic. parece para ligar, ¿verdad? Spark. No, sí. no, eso Yo no debería se- ligarme, soy El gilipollas, Bilbis descargarme Spark. Y el Instapic. Tú deberías ligar. Pero, pues, vamos a ver, estáis ágiles. Debería porque ligar. no tengo Cuidado, las aplicaciones. Bien. Yo soy de puta madre. Yo soy una Solo puta me mierda bajo- ligando. También. Y Tú no me páginas bajas Pero es que amarillas. me descargué Spark el segundo día, le di like a todo y ahora tengo todos los mensajes sin contestar. Pero una Contesta. cosa, ¿cómo que ayer no? Ahora me Ahora, haré- ahora ahora no voy a me- contestar Loco. porque son de hace mucho tiempo. Ahora me crearé las cuentas, ¿vale? De todo. El Muchísimas gracias, Mira, amigos. le hablé a un teléfono y a una pitiña. Así. A ver, un momento. ¿A quién he agregado? Andreu Serra, ¿quién es? Andreu Serra. El hermano de Jordi Serra. Andreu Serra. Hostia, eso me lo encontré yo un día por el Hugo. Hola, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estás, Andreu? Andreu Serra, veritat? Tu Ets treballes un gran en el tio. Kebab King, de l'Au de Garaj Central. Andreu! Res, Qui habla ahora? estic coneixent a uns amics, Con Andreu vale? Serra. I Dile no a Jordi sabia Serra, qui que no me eres, no conoce. sabia qui eres, Andreu. Hermano, No, pero me lo Ja contó me'n el Hugo. recordo, visc a Catalunya, Andreu. Este colló, Per Ribarrerxi, a reveure. Toquem el 2, Andreu. Pero... He llegado a Cuida't 5. molt, amic. Passeu molt bé, company. Adéu, adéu, Andreu Serra. Andreu, com t'enrotlles com una persiana, cabrón. pues nada, le he dicho que él es de utilidad para mí. En los juegos como el amor. De acuerdo, Corina, ¿es usted, señorita? Sí. ¿Por qué me llamas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corina? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Era para saber que no me habías estafado con el móvil. No, te he estafado. ¿Quién más? Hamza Fone. Haces bien. Yo también tengo varios. ¿Quién es Hamza? Hamza? No tengo ni idea. Yo tengo la mitad de los números que no sé quiénes son. Me quiero hacer No, fotos, yo espérate, ojalá espérate. tener la mitad de los números. Ay, Yo Corina, sé ¿me que puedes son hacer un 3 favor? ¿Me puedes hacer personas. foto en plan interesante? ¿Qué? para Instapic? Una foto en plan interesante, no tengo buen Pero moja, que móvil. él es más feo que una pared. Pero me da igual, pero seguro que Tú encuentro el trabajas amor en en el- algún momento. tú Pero que trabajas quiero al lado de foto Gran para mi Central. Instapic y para mis redes sociales, amigo. A ver, Sí, un Ramón, momento. ¿qué tal Arrugada, estás? eh. Bonito. ¡Miau! En serio. Míralo. Cool, Diciéndole bonito. tía, sí. Así Sí, es es un muy serio. cool. ¿Necesitas ¿verdad? un ¿Me puedes hacer bloqueo? ¿En foto? dónde? Espere. ¿Me puedes hacer fotos así? Cool. ¿Qué? ¿Me puedes hacer foto o no me puedes hacer foto? Ah, te hago una foto porque yo no saco buenas Sí, fotos. sí, gracias. A ver qué tal salgo. Es para mi Yo a lo perfil mejor de... tengo que desaparecer. No te preocupes, Rey. Vale, no te Ya me preocupes, llamarás. nosotros tenemos que- Era tenemos Eusebio, por cierto. No sé quién es Yo Eusebio. soy muy cariñoso. Eusebio, Sí, buen sé quién es. delantero, ¿Quién es Eusebio? Eusebio? Cierra la boca. Y me mete mucho ¿Saben goles. qué digo? Cierra la ¿Saben qué boca, digo? monja. Ah, sí, perdón. Ahora, a ver. ¿Qué tal ahora salgo? A ver, mira. A ver, pasa fotografía. Pasa, cuidado. Voy, pasa voy. fotografía. Ah, gracias. ¿Quién es Don Ricardo? No sé quién es Don Ricardo. A ver. Oye, pues no Las es algo 7 de la tan mañana, mal. hora de cular. No, que la verdad solamente no te la me- vuelvo a pasar para que la tengas, ¿vale? No, gracias. Cuando quieres vamos, ¿eh? Pásasela. ¿A dónde vamos? Vuelvo a pasársela por si la quiere. No, gracias. Te la vuelvo a yo se pasar la si quiero. quieres, no hay problema. Deja tu móvil, Loki, que te la paso yo Colina, también. tú. ¿Qué pasa, tú Lo? tú por las noches, cuando tienes que darte placer manual, Hostia. ¿qué es? ¿Mental o con fotos Hostia, o qué vídeos? pregunta, ¿Pero a ti macho. qué te pasa? Va directo. ¿Lo que al quieres Loki, es está muy una loco. hostia hoy, loco? Porque he visto un colegas. TikTok. ¿Tú quieres he visto una un TikTok, hostia, loco? He visto un TikTok que dice que si te tocas con vídeos o fotos, él es propensa a ser precoz. Abres la tocas boca con y solo vídeos o sueltas fotos, mierda eres hoy. Pues es lo que he visto. Por Pues eso es te una quería puta preguntar. mierda. Es una Sí, puta te co- mierda. No entiendo, Vale, me no voy a ganar entiendo. un poquito No la vida, entenc, vale. Venga, hasta Joan. luego. Chao, por Luego, hasta luego. Me voy.
Joder, ¿cuántos catalanes estamos aquí, eh? Bueno, vamos, que tenemos que trabajar. Vamos, vamos, enséñame cositas. Mamita, colega. Que de verdad, ¿eh? De verdad. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estás? Al Loki ya me tiene... Hoy le mandamos unas hostias. Se llama Jordi. Dime. Pero, ¿por qué te vas? ¿Qué ha pasado? Que me ha cabreado Jordi. Bueno, no me has cabreado tú, me ha cabreado Loki. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Pues lo que tú quieras, hacemos. Vale, yo voy un momento al gimnasio. Uy, espérate. Yo voy al gimnasio que al parecer las cosas... ¿Qué pasa? Que voy al gimnasio que al parecer las cosas se han arreglado y vuelvo y te llamo, ¿vale? ¿Pero qué cosas se han arreglado? Porque tenía un problemilla con unas personillas. Lo que te comenté en su día. ¿Puedo ir? El... Ah, no, es en el otro gimnasio. Vale, nada, no, olvídate, no. Vale, vale, hasta Vale, ahora. venga, chao. Vale, vamos a poner musiquilla. ¿Cómo estás, bomboncito, mi papi, que está por ahí? ¿Cómo estás? Vamos a poner música. Vamos a vender María. Vamos a robar la moto y a vender María. Ahí viene la abuelita otra vez. Vamos a vender María, va. Vamos a vender María. Vamos a intentar vender María, que es distinto. No vamos a vender, vamos a intentar Corina, vender. Corina, sé lo que estás pasando este día con las mentiras que se crean cada día. No te preocupes, una reina se convierte en una guerrera llamada Corina. Qué lindos. Gracias, hombre. Ay, Corinita. Pobrecita. No, casi. Ay. No. Vamos a cambiarlo al 1. El uso te costeo el alisado. No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados. Obviamente era lo equivocado, baby, yo soy el que es. Yo este dinero para gastarlo junto, tú quieres paté. Sí, para que brille mami te lo endiamanté. Chingando me ganaste el primero, pero el segundo te lo empaté. Es que tú no me quieres conmigo. Pero conmigo. ¿Y por qué cada vez que voy a vender viene reinicio? Yo no entender, bro. Bailando, bailando, no hay pandillas, al pasillo, subiendo y bajando, bailando, 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 mi cuerpo, mi corriente me va enloqueciendo, me va saturando. Te compro una Victoria y Messi la modela, otro gol de Messi. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo es que te llama. Que las escobas son como la Bahama. Si eres Francia, después terminamos en Punta Cana. La noche soy tuyo, bésame. Jordi, ¿estás en radio? No estoy, dime. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás ocupado? Sí, ¿verdad? Ah, pero ¿qué necesitas? Nada, que me guardaras un minuto la moto, si podías. Hostia, tiene Lugo, O sea, te busco, ¿eh? Vale. Si me mandas subir, por favor. Lugo, no Lugo. Vale, Lugo, voy.
Escuche, con el tema de Corina Infiel, pasa, ignóralo. Sí, no te preocupes. Soy más, soy un rockstar, te voy conteo. No sé nada, puso cadena, te que goteo. No sé dónde no te viene. Te goteo. Estoy en el U, Atrás. Solo que me la guardes un minutillo. Vale. Ah, vale, para... Y te acerco a donde te quieras. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a robar algo? Vender droga. Vale. 1 millón de pesetas, más pesar una boleta. ¿No tendrás por ahí un poco de sobra, no? Sí, ¿por qué? No, puedes hacer una vuelta la porfa para... Toma. Si cierra la bandera. Ay, perdón. ¡Buf! Uy. Lo ves de la sola. Madre mía. Ya vengo. Ya vengo, cuídala, La disco encendía y ella lucía nombre de Pilariana, llama Sofía, siempre le da con hacer. Ahora miro el esto. Súbase. Yo me hago... Voy, ya te llevo. Un segundo solo. Vale. De verdad, la poli, Un segundito y te llevo. Postula para policía para molestar a Inotoro, que harás un poco. No. Vale. Sube. Madre mía, la moto esta es una puta mierda, Tiene 15 litros. Ya lo sé. No pasa nada. Delito y en mi cama quiero un visionar. Si fueran 10 litros, ok, pero son 15, o sea, no te preocupes. Vale. Topea. Ahora ¿aquí? Sí. Venga, chao. Chao. Hola Andrea, ¿cómo puedo conseguir comprar un libro tuyo que esté autografiado? Ese es un... Es que yo hago firmas, corazones, entonces es un tema que es complicado porque mandar un libro autografiado es complicado. Tengo que hacer firmas, pero ahí mejor, ¿no? Es que luego la pongo bajita y me echan la bronca. Es que es complicado darte una respuesta de eso, corazón. Yo hago firmas de vez en cuando. Por ahora se pueden conseguir los libros a través de Amazon o cualquier librería española. Entonces depende de dónde seas. A ver.
puedo. Byron, muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. ¿Qué comida venezolana has probado? He probado bastantes. Andrea, ¿qué comidas venezolanas has probado? Eres una grande. Gracias, corazón. Pabellón, tostones, bueno, arepas. Una cosa, Corina. Dime. Muchas gracias por ese pedazo de sub, Byron. Dime. ¿Te has enfadado con Loki? No, ¿por qué? Plan, simplemente me la suda. ¿Por? Ah, vale. Es indiferente. He probado bastante, corazón. Pequeño, un poco de todo. Pues es que es eso. Cachapa también. Un poco de todo. Pequeños también. Sí, Brian, ayer regalaron muchísimas subs. Regalaron 50 subs de golpe. Yo no sé, pero me lo llenaste de glow. Playa 2, ahí estamos. ¿Estás bien con Loki, no? Y todo eso. Sí, que no me importa. ¿Por qué? Nada, que está... Nada, una curiosidad. La malta también, empanadillas también. Todo eso lo he probado, chicos. Aquí no hay nadie. No te la mala comida. Sí, porque puse droga en minúscula y droga en mayúscula. Está vendiendo droga. ¡Droga! ¿Quién se ha enfadado, No hay nadie por la playa. También es un día nublado, así que es normal. Toma, chulo, para ti. Lo que me habías pedido. Ay. ¿Eso es NPC a persona real? Hola, buenas. Hola. ¿Estás buscando tesoros? Sí, ¿vos? No, pero te he visto por aquí y he dicho, voy a ver qué hace. ¿Vos qué haces? Primera vez que veo a alguien buscando tesoros por la playa. ¿Has conseguido algo guay? Sí, bueno, ya fui a vender, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué me suenas? Feliciano, ¿vos? Yo, Corina. Corina, ah, mira. No me sonas de nada, ¿eh? No, te he confundido con uno que trabaja en el burger. Sí, bueno, yo no trabajo en el burger. Vale, yo ando nada, aquí nada. buscando el tesoro como lo decía yo. Ah, ok, bueno, pues nada, que tengas un buen día y mucha suerte. Chao, chao. Igualmente. Yo decía ¿qué coño, bro? Es que parecía el del burger. No hay gente por la playa. Ya nublado, la gente no está por aquí. Vamos a ver si por aquí por la gasolinera y para arriba hay gente. No creo. Coquete.
Hola, Reina, un saludo, buenas. ¿Qué pasa, jo? ¿Compa? No quiere, ¿verdad? Qué bueno. Me voy a esconder aquí, que desde aquí supone que tengo perspectiva. ¿Pero es una persecu? Creo que no. ¿Qué moto es esa? Era una mejor, creo. Buah, es que hay mucha poli, bro. ¿Qué cantidad de poli hay ahora? 22 polis. Vamos por aquí. A ver si hay gentecita. Mira, esta señora de aquí. ¡Señora! ¡Deje de correr, hombre! ¡Deje de hacer footing! Ah, sí me gusta, coño. Escúcheme, ¿qué le pasa? Cuénteme sus dramas. ¿Qué le estás contestando al que no le tienes que contestar, verdad? Al tóxico. Yo también he pasado por esa etapa. No le contestes, reina, no le contestes. Yo le que andaba buscando tesoros. Buenas, Daniel, ¿cómo estás? Es que pensaba que eras el que estaba trabajando en el burger. Y dije, pues nada, pues voy a ver si es él. Toma, toma. Chulo, tú quieres esto, ¿verdad? Ya sabía yo. Ya sabía yo. Ah, dejo de correr, con esto vuelas. Con esto vuelas, efectivamente. Bueno, muchas gracias, chulo. Un placer hacer negocios con usted. No te subas a mi moto. No tenemos tanta confianza. Mira, 2 reinas del footing. Así me gusta. ¿Sabes qué te pasa? ¿Por qué eres tan feliz? Porque fumas porros. Así que toma. Pa' ti, colega. Pa' ti. Está como muy bajita la música, ¿no? Una recomendación de música. Siempre, David, siempre. El mando desaparece. Y tú también, ¿verdad? Oh, no, tú eres una mierda. Estoy por poner, lleva una moto de mierda, la van a atrapar fácil, conduce como una puta mierda. Escúchame, ya está lo de los... ¡Oh! Ya está esto, bro. Buah, escúchame, escúchame. NPC que no quiera, NPC que le pateo, ¿eh? Tú, reina del footing. Tome usted. No te vayas, no te vayas. Toma. Chula, para ti. Ay. No corras, ¿qué te lo digo? Corre para comprar, no para irte. Venga, para ti, hasta luego. Quedan 9. Me dará tiempo, ¿verdad? Me dará tiempo a venderlo, ¿verdad? Yo creo que sí. Con que me consiga 2 o 3 NPC, yo creo que ya está. Pues por ahí no hay una puta mierda, la verdad. ¿Cuánto es por NPC? Depende. Yo te compro los 9 que te quedan. ¿Me los compran, chat? ¿Me los compran? ¿Me los compran? ¿Me los compran, chat? ¿Me los compran? El extensible de la hora infinita, ya ves, tío. El otro día te recomendé DJ Twins y ahora mira el último remix que subió. Ahora voy a ver, ahora voy a ver. Sis Marías.
Me lo compran, chat, me lo compran. ¿Cómo? Conseguiré. Ay, de verdad, de verdad, de verdad. Por la playica. Tiene que haber alguno más. Tiene que haber alguno más por cojones. Tiene que haber alguno más por cojones. Tiene que haber alguno más, tío. No puede ser que me vaya a dejar con 9 antes del reinicio. Ay, coño. Pues allá no hay. Vamos a ver para acá. Y tú chamaquita, que piquete la chamaquita. Lo puso en la neverita, dice que te verá. Más vacío de mi corazón, hermano. El corazón le puso en la neverita, dice que te se me da solita. Adiós. Adiós. Sola. Toma, chulote, que eres chulote. ¿Quién eres? Hola, Locke. ¿Eres tú? Sí, ¿qué pasa? ¿Estás enfadada conmigo? No, ¿por qué? Sí, porque conozco a las mujeres y estás enfadada conmigo. Que no me robe la moto y ya. No estoy enfadada contigo. No. Hola, ¿qué tal? No sabíamos que eras tú, Corina, Sí. ¿verdad? ¿Cómo estás, ¿Soy reina? yo? ¿Todo? ¿Bien? Ey, cuidado. Estoy bien, espérate, que aquí tengo otra. ¿Por qué te has enfadado con mi amigo Loki? A ver, ¿No cuéntame. me he enfadado? Sí, se ha enfadado. No me he enfadado. Pero ya te he eres dicho. religiosa, ¿eres casta y pula de esas, Colina? No, casta y ¿por pula? qué? ¿Me he metido en tu religión o algo? ¿Pero qué te pasa? Tranquilo, respira, no te he dicho nada. Es un poco tóxico, no se lo tengas en cuenta. Ya, no pasa Es nada, un poco hombre. toxiquito. Hola, Moleno, ¿cómo No estás? pasa nada, ¿Qué hombre. tóxico? No me gusta que nadie esté enfadada conmigo. No me gusta Van a molestar venir nadie. algún poli por aviso, estoy segura. Sí, Ahora sí, vengo. estoy seguro. Vámonos. Chao. No sé quién es el moja. No sé quién es el moja. No tienes máscara, es que no se vende con máscara, chicos. No se vende con máscara. Sería full fuera de sentido de rol, para mi parecer. Para mi parecer es fuera del rol. Si llevase casco, que es lo que voy a llevar a partir de ahora, si llevase casco sería distinto. Go, no sé quién es Goes, no sé quién es. No sé quién es ese chico. No sé quién es. ¿Qué estás haciendo? Intentando vender droga, pero ya llega el reinicio. Y me voy a acercar a la zona donde está mi moto. Y a guardar el dinero. No tengo ni idea de quién es el perita, gente. Que sé que ande sonriendo. Perita, stop. Mejor que Cory se la fume, que haría bien. Ya, tío, ya ves. Colega. Con el día que lleva hoy Corina le vendría bien, la verdad. La verdad es que sí. De sol tumbados en la arena y ver cómo se pone. Tumbados en la arena y ver cómo se pone. Morena. Le damos casi 10k otra vez. Ay, 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 cómo me duele. A ver, obviamente estoy hablando en el juego. Vale, por si acaso, repito, drogas solamente en el juego, gente. No se droguen. IRL, please. Yo no incito a las drogas IRL. No, por favor. No se droguen IRL, please. ¿Has visto lo que ha hecho? Hola, buenas. ¿Qué pasa, tigresa? ¿Cómo estamos? Pues bien, gatuno. ¿Tú qué tal? Tigre. Tigre, yo soy tigresa y tú eres tigre. Claro, esa es la Miau, onda. miau. Esa es. Sí, pero yo maullo. Entonces yo soy un gatito. Una gatita Yo canto. gángster.
Una gatita Mira, hámster. en ¿Qué uno pasa? de mis temas digo, tú no eres una gatita, tú eres una tigresa. friquitona. Nada más, se te nota. Qué temazo, ¿eh? Qué... Mira, mira, mira. Mira, Mira. Uf, tremendo. Canta, canta. sí, mira. Está a llover, me cago en En el Dios. Bahamas se quedó el olor De tu perfume. Tú eres de calle, yo soy de calle, eso es lo que nos une. No, tú eres una bellaca, yo soy Ella un bellaco, eso sabe es lo que que nos una une. tigre- Así me gusta, Josiño, coño. Claro, me cago en Dios. Si es que Tuviera la moto los viernes y los lunes, pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo ya sé dónde es, y en la calle Ando me suelto, pero prendo, por ti me quito. Si voy al Vanilla solo bailo contigo y subo un selfie Pa' que vea lo rico que te Que tú estás. Las otras tienen que apretar. Fresco, pero Por ti me quito. Dios, No. Vas a hacer un barrido contigo. Creo que Tú si no eres una Corina fuera gatita, real, tú eres una más de tigresa, tuviera friquitona. sin querer lo XD. Si te besas, te gustan los tigres. Cuando ella se expresa, si el novio no se Hostia, ese baile me gusta. No, espera. Es mi baile, me Dime dónde embarco mi vudú. Perfecto, amigo, gracias. Espera que me uno. No No sé si cogemos más. Creo que Corina, si fuera real, tendría los sus... Mami. Además de uno tuviera sus pies sin quererlo. Además de psicólogo que nos debe propagar los constantes dramas que nos comemos. Ahora tienes que pagar narcóticos. No. Esa es. Así me gusta, hombre. Daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso. Aunque solo uno fuera. ¿Quieres sacar la radio de la mano? Aunque solo uno fuera. La. Que me motivo. Que me motivo. Un poquito. Venga, canten, que cantan bien. A ver si os sabéis esta. Bunny baby. Pártelo. ¡Au! Canta. Joder, que te vas a morir. Perdón. A ver. Porque eres tan Hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y te quiero a mi vera. Si me Trataste como un juguete sucio y abandonado. ¡Esa no, que lloro! Para que entiendas que el amor es algo más que Lloro y lloro, pensando en que pudo y no fue al final. Esas nubes tapan las estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la musa que me hace sin nada. Porque eres la reina que me hace llorar. Que me está cayendo la motita. Josiño, ¿por qué no te dedicas a ser cantante? ¡Qué bonito! No lo sé. Joder, Josillo. Te voy a contratar. Muchas gracias. Eres todo un artista, ¿eh? Vale, ya lo sé, venga. Corina, cántate aquí ahora una. Yo no canto bien. Pero da igual cantar bien o mal. Lo importante es cantar. Y aunque Quieran yo, no puedo vivir sin tu veneno. Me está matando, pero no puedo vivir sin tu veneno. A la Madrid. Lo sabéis. A la Madrid, viva. Dios, ¿eh? ¿Qué? ¡Viva Cataluña! No, Galicia, hostia. Visca Galicia y los cabriñes. Galicia, hostia. Pero Josiño, solo la cántate zona el de Rat de Coruña, Fernán la Flo. otra no, me cago en Dios. Cántate el Rat de Fernán Flo, Josiño. galega. Donde el Joder, cielo siempre gris. yo tanto no me lo sé. Buah, ¿cuál era la canción? Puedo Unas cantar, canciones Mati. gallegas, una canción gallega, Josiño. Me mola. Vale, la cabra, la cabra, de la la cabra. cabra. No. Yo tenía una Una cabra que yo digo. La de... Ay, me está empujando, me quieres echar. Y cuando le pedía cerveza la muy puta se meaba. La cabra, la Puta de la cabra. A ver, esa la de... ¿Sabéis la de...? Tenía una cabra y la hija puta se murió. Hostias. No sabía que acababa tan mal y... Acaba así. Se murió la pobre cabra, tío. ¿Sabéis esta, la Los de...? niñas veñen, los niñas Hostias, veñen, los niñas veñen que Eso va. Ahí es donde vivo yo. Permiso. Me está echando. ¿Está cantando o está ¿No sabes haciendo? cómo se llama esa Chal. canción, Corine? Dime, sorpréndeme. No, ese se llama La Riancheira. Sí, Yo sorpréndeme. soy de Riancho, joder. Es de Riancho, ya.
Ya me lo dijiste. Claro, es mi canción. Claro, pues viva tu ¿Cómo canción. ¿Cómo es esta de hostias? La de... Hay una que tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo era, bro. Yo tampoco. Y creo que es la misma, además. Es la típica esta. La tipiquísima, bro, la tipiquísima. ¿Cómo se llama? Sí, no me sale. Ay, es que no me sale, tío, qué rabia. Un poco más. No, ¿cuál es, tío? Se me ha ido. Esta es típica que siempre canta. Joder, sí. Yo también, pero es que no me acuerdo ahora. Sí, hombre, sí que te acuerdas, Me he perdido. De una canción gallega muy típica, pero es que ahora no me acuerdo. Es la de... Ay, es que no me acuerdo, tío, qué rabia me está dando. Es que... Es que tengo ahí, espera que... A ver si... ¿Cuál era? Ojo, ¿Cuál estás era? sacando los bailes prohibidos, Carolina, suéltala. Bueno, no me acuerdo, tío. ¿Tú te acuerdas? Suéltalo. Sí, joder, que la tengo en la punta de la lengua. Si esta No. Es que era una oveja, una cabra, no me acuerdo. No, la No de... era nada de eso, no era... Eso es la cabra. Eso no es, es Oye, la que viene otra. la tormenta, canta rápido. ¿Cuál es, bro? A ver, espera, voy... No es la de Ondiñas, es la Ojo, que se de... aproxima el trueno, Buah, una que es como que habla de la... Bro, Pues no. Te digo una rima del réplica, Tu gente se me ha gritando olvidado, mi es que ahora no nombre. caigo. Tu cara sí que es normal, pero tu vergüenza te esconde. Ahora no caigo, ¿Qué es lo y creo te que es la pasa, misma. hombre? Fuiste pobre, La típica que olvidaste siempre de se ser canta, pobre. bro, es que no me Eres acuerdo. un gordo forro, yo necesito un forro gordo para este polvo ¡Josiño! forro. Te falta tamaño, bro. ¡Josiño! Lo tiene. Dime, suéltala. Bro, no me acuerdo de cómo era. Ahora no me acuerdo. Darkis, muchísimas gracias por ese pedazo de sub, corazón. Muchas gracias. Un besito enorme. Explicado, guapa. Pues sí, mi gentecita preciosa y hermosa. Aquí estamos un día más. Qué guapa estás, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi religión. Es que no me acuerdo ahora de cómo era, tío. Es que estoy intentando acordarme, pero era una de... Estoy pensando, tío. ¿Sabes lo que es tener una canción ahí que te acuerdas, pero es que no te acuerdas? Bro, es que es full típica. Es que me da rabia no acordarme. No es la de Ondiñas. No, bro. ¿Cuál es? Que es así súper... Es súper... Es súper graciosa. Porque es súper graciosa. Es súper graciosa y no me acuerdo ahora, tío. Qué rabia me da, ¿eh? No, ¿te vas de checkpoint? No, chicos, todavía son las 9. Todavía son las 9, vamos a estar un poquillo más y luego nos vamos. Todavía no. ¿Tú crees que...? Sí, es la de la Riancheira, bro. ¿Cuál era? Pero es que ahora no me acuerdo de la letra. Espérate. Es que tenía la canción... No es la de Ondiñas Veñen, no, es que no es la de Ondiñas Veñen, es la otra, la que es súper... Que te meas de la risa siempre. No, no es la de Ondiñas Veñen. Por la baja de la... Que sí, que hablaba de las bragas, hombre, es que ahora no me acuerdo de cuál es. Ay, Dios mío. Qué rabia me da no acordarme, tío, te lo juro. La de la Riancheira, que no es esa. No es esa, no me acuerdo cuál es. Ay, iba a poner una que me habían dicho. Por la raja de tu falda no es. Es una que hablaba de las bragas y de la falda, pero no era esa. Hola guapa, ¿a qué hora sales por el pan? Muchas ¿Tienes gracias. en mente publicar un nuevo libro agosto Sí. parecido a futuro? Sí, tengo pensado publicar un libro. O sea, estoy en ello. Pero todavía estoy en ello. ¿Cómo eran los Twins DJ que me han dicho antes? Twins DJ, aquí está. La que han sacado nueva, a ver. ¿Cuál es el último que han sacado? Es esta, que dura 20 minutos. Sí, 19:41. Twins. A ver. Bueno, cuéntenme, ¿cómo ven la historia de Corina? ¿Cómo va? ¿Tienes esa silla del gamer? Es Nacon, corazón. Si pones exclamación setup, tienes todo. Me quemé.
Sad. ¿Qué? ¿Por qué sad, Flomete? ¿Por qué sad? Tiene que empezar a ligar. ¿Con quién, Michelle? ¿Con quién tiene que empezar a ligar? Andan peleados mis papis. Sad pero guapa. Te trata bien, yo. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hay drama constante con esta historia. Ya ves, tío. Me encanta el drama. Con todos tiene que empezar a ligar. El rol está súper, muchas gracias. Ay, ay, ay. Pobrecito. Falta un shipeo con Gordon. He vuelto. Josiño. Sabes que la canción de ella y yo fue ahora que real y estamos que la solos, ex de Romeo suéltala, fue infiel suéltala, con sin Don. miedo, y... Lo dijo en una entrevista Don. ¿Cómo era? Joder, Que suelte cuál. la canción, me cago en Es que no me acuerdo. Luego acércate a Filadelfia a Gustavo. Es que me cae la de Renshira, pero es que no me acuerdo de cómo era. Pero, es que hay muchos, lo de pause, no me toques la... Ese no. ¡Es esa! ¡Era esa la que yo decía! Pausa, Es pausa. que No. esa es típica, la de pausa, no me toques la cause. Sí, bro, Pausa, era esa la que yo pausiña, no me decía. toques la Era la causiña. Sí. Yo no era, esa era otra, tío. También está la de opa. Yo voy a hacer Sí, que era del estilo. Es que tengo otra, pero muy mítica, pero es que no me acuerdo, no sé por qué. Cago en Dios. Pausa. Hola, bombón. No me toques. Hola, guapa. Adrián, ¿qué tal? sí, me ¿Cómo se llama? un besito enorme. ¿Qué has dicho? ¿Qué estabas haciendo antes? Cantando. Cantando. Sí, pero alguien ha dicho algo o ha nombrado algo de réplica, ¿puede ser? ¿De quién? Ah, sí, en serio, que estábamos haciendo las batallas, gordoforro. Yo lo que Ah, la quiero de es vos un no sos forro un gordo. gordoforro. Claro, yo Necesito un gordoforro para este gordoforro. No, algo Sí, así, sí, ¿no? tú te qué viste... bomba. Necesito un forro gordo para este polvo porro. Eso, Gordoforro. Pero tú te viste que... Te falta tamaño, bro. Yo cojo los bombos y redondo, yo no retumbo. ¿Tú sabes cuál Te es la pregunto, mítica? ¿Tú sabes cuál es la mítica de Papu? La que la cantó a ¿Cuál? todo el mundo. Ah, sí. ¿Sabes que volvió a hacer una? calla, Él se espera, cayó espera. y el público la cantó toda. Sí, lo sé. La lo volvió sé. a hacer hace poco y es muy buena, me cago en Dios. Dicen que Hasta que Cacha me la baila- agita por su hasta que facha bien baila gordita hasta mientras... que baila guaracha con su Guaracha gacha, con la la gordita. gordita. Él dice que la fachi para mí que es Pero mentirita, no, que se agarren de mi garcha sin pensar que estaba Claro. escrita. Decían que Papo iba a la... No me no, acuerdo. Sigue. Si quieren. Ahora que me motivé a cantar, a bailar, perdón. De que gacha baila gita con su gacha Gacha vietnamita vietnamita, mientras que mientras baila que baila guaracha con su gacha, la gordita. Le Él dice dice que la a mí que es facha mentirita. mentirita, que se agarran de mi garcha sin pensar que estaba escrita. Decían que Papo iba a la puber... No me acuerdo No, qué era. decía... ¿Cómo Decían era? que Papo iba a la A la algo, universidad, algo. universidad. No, pero en argentino. ¿Cuál es esta? Decían que iba al puente. No sé. Creo que no era. Vosotros pensáis que estaba No sé si es esta, espérate. Y... Bueno. ¿Qué es esto? No creo, la primera Yo vez tampoco. es que no lo Dame un creo. segundo, ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¡Era esta! Fuya. Era esta, bro, era esta la que yo estaba pensando. Me has leído la mente. Bro, es que esta es esta. Es esta. O sea, era esta. Es que era esta, bro. Escuchen. De verdad, escuchen esto. Escuchen. Era esta, bro. Era esta, bro. Era esta, no la puedo subir más. Era esta, pero es que esto es full tipa, cabrón. Era esto. Una peseta. Una peseta y un arroz. Bro, era esto. El padre de Andrea, te falta calle, literal.
pollos, nunca me preño. Bro, era esta, no me acordaba. Los que están entrando ahora al chat. ¿Y tú? Mamá, ¿estás bien? ¿Quieres hablar? ¿Te acuerdas de la Marusiña? Era esa, Fullín Fullán, bro. Era esa. Había una cona que por falta de macho me tocó la cona mago de sacho. No, la de Fullín Fullán, Fullín Fullán, Fulleira, vaya Falleira, vaya Falleira. No. Se acaba de soltar por la boca. No tengo ni puta. ¿No sabes esa? ¿No sabes esa? La de siempre me pollos, nunca me preñas. Bro, esa es muy típica. ¿Cómo no te acuerdas de esa canción? Cántamela un poco. A ver, es que te la pondría. A ver si te la puedo poner. Espérate, ven, que saco la moto, espera. Tengo una radio aquí yo. Pues sácala, que la pongo. Ay, no la tengo. Pues saco la moto para que la escuches. Saco yo la mía. No me creo que vaya a poner muy esto. triste, vale. Vale, sácala. El tuyo es muy triste. Espera, déjame subirme y ponerla. Tiene por mejor favor. altavoz. Dale. Hostia, hostia. No te he visto, hermano, no te he visto. Creo que aquí. Muévete un poquito, Corina. Sí, mejor. Corina, muévete un poquito, por favor. Voy. Es esta. Escucha. Javier. Tienes que escucharla. Bueno, ¿puedes moverla tú? Hostia, qué putada, tú. Muévela. Muévelo de aquí, muévelo un poquito. A ver. Pero no te vayas, que si no, no la escucho. Ay, es esta. Es que como no sepas cuál es esta, pero es que sí que me la sé. O sea, era esta la que yo decía. Mira. Es que suena como bajita. ¿Pero qué cojones es esto? Que no lo tengo, no lo tengo. Pero ¿cómo se sabe esta canción y dice No tengo ni la más menor idea. Ahí. No sé. No puedo subirla. No puedo subirla. No. No puedo, porque no puedo hacer el Windows Gen, no ¿Qué entiendo. escuchan mis oídos? Es que no lo tengo muy claro. Una canción gallega. Te digo yo lo que escuchan. No puedo hacer el Windows Gen. Hostia, pero una canción un tanto rarita. Perdón. Hostia, se has citado. Me lo he explicado, güey. No sé por qué no puedo hacer el Windows Gen, subir. Hermanita. No puedo subir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues esa es la canción que yo decía. Pues. Ponte Melendi, Josiño. Dime. Ponte Melendi. ¿Me entiendes? Ponte tu Melendi. Póntelo tú. Ay, de verdad, La escucho muy bajita. Me cago en Dios. Yo lo escucho bien, Tú lo escuchas baja. Yo lo escucho de puta madre. Pues te tienes que ir al otorrinolaringólogo un poquito, Sí, la verdad es que sí, No me deja. La puta madre. Bueno, la voy a quitar, me está poniendo de los nervios. Quítala. Claro, es que a mí me está reventando una oreja. Voy a subir el volumen. Pues era esa, bro. Era esa la que yo decía. Bueno, pues no la cambies. Déjala toda la canción, tienes razón, Eusebio, muchas gracias. No sé por qué no escucho, bro. Qué locura. ¿Pon música ahora? A ver. Pongo música. A ver. Sin veneno, please. Vale. Bueno, pues ponla tú, que yo no sé cuál tiene veneno. No, yo tampoco. Por eso te lo digo, que la hagas tú. Ah, vale. Bueno, pues un remix es de esos, ¿sabes? Oye, sí, pero los que no cantan. Pon una ahí sin veneno. Dime. ¿De verdad os duele tanto el veneno? Sí, a mí mucho. no. La turbopele. A mí no me duele nada, pero A mí no me dolía. No jodas. Pasado. Es que pero te duele de verdad. Yo soy uno más. Yo me no podría hago empezar nada a de doler. Duda serie. Me empieza a doler. No jodas, entonces le da por culo al veneno. Ya me está doliendo. Pero O sea, antes no me dolía, ahora me duele. ¿Escucháis la música?
Sí. Pero lo sientes fuerte. Vámonos. Me subo contigo. No me puedo subir ahora. Vámonos. A rodear fuera del GC. Bueno, se van enfrente. A ver. Dale, y pon una sin veneno de esas tres tuyas. A ver. Mira, este Del Bad Bunny. ¿Qué pasa, Hansel? ¿Quién tal? Soy Eusebio. Buenas, Eusebio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Escuchando musiquita de gallegos raros. ¿De gallegos raros? ¿Dónde? No escucho nada. Me llama. Esto es DJ Twin. Joder, no me jodas que eres de esas. No. Es que es la primera que tengo. No me jodas. Pon música. Yo soy del Alabama, pero soy muy pesada. Cubos. ¿Qué? Pues eres tú, tonto. ¿Por qué me llamas? Estoy aquí. Me cago, tío. Lo que tú más y yo te amo. Esto está muy alto, Me estoy poniendo nerviosa. Buenas noches, del tío Barbas. ¿Cómo estás, corazón? Le bajo un chine. Sí, es que estaba alta, sí. ¿Qué? Sí. Ay, yo tengo que hablar con Julie. Joder, qué temón. No, le voy a hacer. Luego bailamos claqueto. Sí, lo que induce al alcoholismo y la depresión. Joder, ese claquet no, imbécil. ¿Qué claqué? ¿Qué dices? Bailando claquete en casitas, que se nos da bien. Ya. ¿Solo claqué? Claro. Ah, bueno. Y No sé. ducharme. El otro día me estaba duchando y la policía me entró en casa de un No, patadón. a mí Ah, varias amigo. veces, varias veces. Y me miro Sí, toda ¿no? la polla y le digo igual. Le di igual, mamita. No, a mí me tasearon. ¿Te tasearon mientras te bañabas? No jodas. Míralo. Tenían ganas de que terminara rápido. Sí. No voy a especificar el qué. Estás aquí ahora por Los errores del pasado. Dionisio, tu novia es una guarrilla. No está Dionisio. No está Dionisio. No está. A dormir. Pero yo sé Todo que en lo el que fondo sabe que está tiene su bueno. corazón. ¿Pero qué os pasa con ella? la- Mira. ¡Uf! Pero bueno, Pero eso no es malo para el pelo. ¿Cómo no te rompes la cabeza? Mira. ¿Cómo no te rompes la cabeza? Pues por muchos años de práctica. Cago en Dios ahí. Mira, bailo salsa, ¿ves? Con arena y sal. Yo ya sabía que me Hostias. iba a enamorar. Mamá, pero eso es muy ¿Qué bien, pasa, no hijo? haces ni no sé. ¿Qué pasa, hijo? Mira, la patita. Cago en Dios. La patita. Yo es que este es mi baile main. El pastillero, claro que sí. Claro. Mira. Qué tremendo. Bueno, pues. Pareces una egipcia. Es que... sí. No, yo creo que es una Power Ranger. Soy una Power Ranger. ¿Qué pasa, Jordi? Corina, una pregunta. Dígame. Usted me dijo que sabían varios bloqueos, Sí, ¿qué ¿dónde? pasa? ¿Quieres que te enseñe uno? Estoy en... Porfa. ¿Tienes vehículo? Sí, tengo el patín. Pues búscame que estoy aquí en el... Ah, el patín, pero eso no es un vehículo. Te busco, mándame Bueno, V. se puede considerar Mándame como V. un pau. Mándame Creo que V. es gay y le gusta a Manuel. Venga, chao. Vengo en un momento, ¿vale? Ya vengo. La última vez que la vi en la discoteca, dejándose. Hola, poco hate. Buenas, Alcaz. Vamos a poner música. Jordi Serra sexual. La Corimoto. Hostia, que tengo 38, María, aquí. Jordi. Hostia, que Loki está muy Hola, loqui, gente. ¿sabes? ¿Pero quiénes están en esta frecuencia? Hola, buenas, ¿quién es? ¿Quién es? Mi amigo. Boja, coño. Ah, vale, hola, moja. Hola, Loki. ¿Cómo lo mando un lamu con Jordi? Vale, te voy a Dígame, enseñar el moja, bloqueo. Te busco, Jordi. ¿Has Estoy ayudado llegando. con el bloqueo?
¿Qué? No, se lo voy a enseñar. Vale, perfecto, muchas gracias. Colina, Nada. eres la mejor, le cuelda. Venga. Estoy aquí, chulo, ¿dónde estás? Padre, vale, te quiero. Vamos. Con ese vehículo de atrás puedo hacer el bloqueo. ¿Con qué ¿Una vehículo? furgoneta? No. No te recomiendo, no. Te recomiendo un camión. Hola, me cago en Dios. Hostia, un camión. ¿Qué es lo que eso es un mito, ¿Qué es un mito qué? Lo de que hay pistolas en el amulatio. ¿Cómo? Es un mito. Y que puede. El Melo puede tener una pistola debajo del culo. Puede ser. Escúchame, mantén el camión encendido, ¿vale? Es importante. Te voy a enseñar el punto. Necesitas un camión y una moto. Pero, vale, pero que el bloqueo sea... Que desde mi asiento yo pueda ver que vienen, no se me entiende. Te lo enseño, espera. Vale. Tranquilidad. A ver, hay dos bloqueos, ¿vale? El típico y el atípico, que ese es el mejor para poder hacer, ¿vale? Vale, el atípico entonces. Ya, es como lo hago yo, ya. Es el cori bloqueo, ¿vale? Cori bloqueo, lo dejamos. Cori bloqueo, Vale. dejémoslo, ¿vale? Vale. Si lo haces una vez, alternarlo con el otro para que no se... No me des. lo sepan, ¿sabes? Vale. A ver. Esta puta moto de mierda. La Faccio me es mona. De verdad. La odio. Vale. Te voy a Pero enseñar ¿qué por haces dónde este tienen coche? que entrar, ¿vale? Vale. Camión tienen que haber por aquí, ¿no? Sí, Digo yo. tienen que haber, Me está siguiendo, Ya está. Se ha frenado, ¿verdad? Vale. Te voy a enseñar por dónde tienen que entrar. El bloqueo normal es este. Mira. Ah, creo que me suena así. El bloqueo normal es que pasen por aquí En el siguiente se hace el bloqueo. y aquí tengas el camión, ¿vale? Este es el típico, o sea, típico. Bueno, X. El de la- todo la al vida, revés, ¿sabes? O sea, entran por aquí. Perdón, me he liado, lo he hecho al revés. Entran por aquí y tú aquí tienes el camión, ¿vale? O sea, que lo cruzas de esta forma, o sea, lo pones así, ¿sabes? Este es el primero. Pero el que hago yo es que entren por aquí, ¿vale? Entran por aquí directamente, tú haces el bloqueo así y ellos Pero ya no se simplemente tiran por esta zona. Oye, ¿quién estoy? ¿Qué estoy por aquí? ¿Qué? Yo me llamo Corina, un placer, simplemente ¿Qué estoy haces dando por una aquí? vuelta. Estoy dando una vuelta, ¿por qué? Una vuelta por aquí, Hostia, le toca a Ione. atrás. Sí. Lo he visto. ¿Qué Lo he buscáis? visto. Nada, no sé qué está viendo. No te preocupes, que todo está bien. Venga. Buen hombre. Venga, ahí lo de aquí, coño. ¿Pero qué pasa? Pero esto que es un barrio o algo, pero si esto aquí son Hola, fábricas. Josiño. Corine, vamos a hacer una pequeña Mira, fiesta en mi, calcula mi, eso, mi ¿no? yate. ¿Quieres venirte? Sí, Vale, te paso Pues Ubi cuando no. lleguemos. pásame vale. Ubi. Venga, Venga. chao. Espérate que lo tengo que cantuar. Ya lo sé. Me da que no, ¿eh? No me está gustando ese coche, me voy a ir. Aquí no viene nadie, de momento. Están dando la vuelta. No puedo subirme. Ya lo sé. Sube. No Qué me raro, gusta ese ¿no? coche y llevo droga encima, así que espera. ¿Qué pasa en esta ciudad con los secuestros a la policía? No lo sé, pero nos ha empezado a seguir un coche azul. Pero que nos ha seguido Estáis desde haciendo- abajo, Pero nos ha seguido un rato muy largo. Un coche azul deportivo así lo yo. Sí, sí. Ha pasado por delante del nuestro lamulatio. Es que no entiendo nada, bro, no entiendo nada. No sé, o sea, ese yo lo vi desde el garaje central. Nada, estábamos viendo el bloqueo, pero es que no sé, ha sido raro. Nos ha dicho que no vayamos de ahí, yo en plan, Justo luego. Selena, ¿eh? ¿Sabes? Nos ha dicho que nos vayamos de ahí, no entiendo.
Voy a dejar la droga mínimo porque como me pillen con nada, no me importa, pero como me pillen con droga me muero. Además llevo 58. Vale. Bueno, perdón, 40. Por cierto, mi bate lo perdieron, ¿verdad? No, lo tenía Loki. Vale, ¿y cuando me devuelven el bate? Loki. ¿Te acuerdas del bate de... Mete salto pingüino, mete salto pingüino. Dime, perdona. Lo del bate de Curina, cuando hicimos lo de... ¿Sabes? ¿Qué? No te he entendido, vuelve a repetir. El bate de la Curina, de Corina. Sí, lo tiene que devolver. Vale. Lo tenía Anselmo, yo su bate nunca lo he tenido, Eso es que lo perdió ayer. Igualmente lo van a devolver, Sube. Si le falta su bate te lo puedo comprar, no sé si... No te preocupes. Cuando lo tengáis me lo dais y ya está. ¿Y qué estáis haciendo vosotros? Pues estábamos mirando lo de... lo del bloqueo, pero con ese tipo ahí, no sé, no me gusta. Para hacernos bloqueo nosotros. Ah, vale, perfecto, sí. Nos diría Pero escucha, bastante yo genial. también te digo una cosa, no hay nadie, o sea, no viene ningún policía. Yo Pues si no aprovecharía viene, y listo. nos iríamos 4 a 4 badulaques diferentes. Hostia. Escucha, pero no sé si esto es factible, amigo. Sí, tienes que esperar 10 minutos y si no vienen te puedes ir. A ver, es como había tiempo que esperar, claro, te lo he dicho. Pero en la ambulación no, en la ambulación si no viene policía pues tienes que dejar las cosas porque si no te busca el Interpol. Tía, yo no quiero que me busque Interpol. Es Vale, increíble, la radio. ¡Ojo! ¡Sirenas! Porque están buscando a... yo qué sé, hablan secuestrado a... Vámonos. a 4 policías, ¿no lo es? Conduce. Ya ves. Vámonos. Me han invitado a una fiesta en un yate. ¿Quién es el que...? Josiño. ¿Cuáles estás robando? Madre mía. Pero una cosa, ¿eso es de alguien esa zona? No lo sé. Pero esos no son fábricas. No sé, Rey. Vale. ¿Les vas a hacer el bloqueo al final? Uy. Han dicho que no lo quieren. No. ¿Queréis el bloqueo? No lo queréis, ¿verdad? Sí. Soy Vale. la Ha venido. mierda. La puta. Eso es porque soy catalán. Derecha. ¿verdad? Recto. Pista. Guapos Yo todos. creo que usted tiene como mucha sabiduría, con el tema este. Ya. ¿Ahora dónde? Recto. Vale. Recto. E izquierda al final. Vale. Izquierda otra vez. Esto posiblemente sea un barrio. Recto. Hostia, sí puede ser, Normalmente hay camiones, pero no sé por qué. No hay. Aquí también puede haber otro barrio. La policía. Izquierda. No, no hay. Y en industria. Por ahí algo. Mira, ya me han mandado la UBI para que vaya al yate. Pero eso y la fiesta. Es ahora mismo. Ah, vale. Una fiesta en yate.
Derecha. Sentido contrario, pero no pasa nada. Un salto, pingüino. Estoy todo el día saltando, ¿eh? Sí, yo también. ¿Tenéis a la Por aquí a policía? veces hay, pero es que no hay nada. Están cambiando de coche, pero sí, vienen, nos han dicho. No hay camiones, No, pero Tienes que si yo he conseguir visto. ¿Qué? Claro. ¿Qué Mira, dices? te voy a traer a tu madre. No, que yo me refiero a que yo he visto, me refiero a que camiones Puta, tiene que párale, haber. yo también. ¿Te parece mucho a ti? No hay nada, Jordi. Es que hay veces en las que hay y veces en las que no. Deben de haber Hombre, trabajado saluda a el tu trabajo. madre, Deben de haber terminado el trabajo del día y ya no hay Loki, no camiones. seas así, no seas vergonzoso, Loki. Vale, pues voy a dar la última vuelta y si no, pues. Mejor hacer la de garaje rojo, honestamente. Pero es que son. Ya. La única es que hagamos garaje rojo, ¿oíste? Porque no hay camiones. ¿Con qué ¿Oíste, estás neno? robando? Que uno lleve todo y que el otro pues champe y ya está. Es como su toque lamentable, tío, de verdad, de verdad. Mamita. Que estoy comiendo galletitas. Si te vas, no vuelvas. Y luego que con todos los que tenemos... ¿En qué amo estáis para pasar por delante? En el de... el del Badulada, que es central. Vete para allá. Voy. Vamos, para hacer un equipo de fútbol, ¿eh? De Leones. Yo también quiero, mirad. Son este tipo de galletas. Yo os invito a galletitas. A todos. Coman galletitas conmigo. Un besito, amor. Enorme. Gracias por estar. M las come. Galletitas Bluetooth. Thank you, dice. Ay, Dios mío. Vamos, policía. ¿Ya vais a salir? No, ¿verdad? Pero ganar tiempo, coño. ¿Qué van en motocoche? Pero una cosa, no se puede hacer, no hay algún Me ha tipo dicho, va a de ver- forma de. Izquierda. Me ha dicho, venga, lápido, Pagar qué a comida. alguien para Y me dice, buscar venga, un una vehículo limpia. Yo creo que inexacto. lo pierdo en una curva, Espera. ¿eh? Este lo tenemos hecho, amigos, seguro. ¿Está el- hecho? ¿Sabes el muñeco de ¿Qué Fallout? prisa? El muñeco de Fallout, pues es él. Bien negociado, ¿eh? Escúchame, Colina, bien negociado. He dicho, venga, para adentro. Negociado. Hemos tirado por faena. Por faena. Dicho, guay, ¿dónde estáis? ¿Ya habéis salido entonces, coño? Sí, ya hemos salido. Si es que ha llegado y ha Jo. dicho, venga, Entonces ya no vamos a veros. se ha estrellado, se acaba de estrellar. Pues listo, limpia. Vámonos, corre, escóndete. Es muy importante para mí que el primer... Salgan por aparato patas, salgan salga por bien. patas. Salga bien, primera ambulancia, derecha. Madre mía. Espérate. Pues. Si no lo sigues, Izquierda. ya está, coño, tranquilo. Izquierda, pues ya está. Pues vamos a la fiesta. Os venís a buscaros, pasamos ubicación, ¿vale? Tenemos una motillo. No tenemos Vale, ya más. estoy. Estamos en Estamos garaje guay. de colores. Pero es que estamos en una motillo naranja, mi motillo. Le ha hecho un 100 un civil. Escúchame una cosa. Párate ya y roba otro coche, hombre. Claro, el robar otro coche es que nosotros vamos con la motillo Vespa que no va a ganar. Estás en Panatres. ¿Dónde vas, Jordi? Hay una fiesta en un yate. Hay una Vete fiesta, me donde han está dicho a mí marcado. antes en garaje central. Me han dicho que hay una fiesta, pero no sé dónde, no conozco a nadie. Vamos para allá, ¿eh? Madre mía. Algo divertido, ¿no? Que hace tiempo que no hacemos nada divertido. Pero con este coche no, que le eres. Disculpe. Sí, no te preocupes. amigo Vamos, ¿a dónde te he marcado? Moja. Mojapán. Veniros a la fiesta de los yates. A ver. Dime. Josín, estoy llegando, ¿vale? Estoy llegando. Vale, perfecto. Venga, chao. Chao. ¿Pero es una fiesta normal o es algo Es picantón? una fiesta. ¿Sabes que fumar es malo? Me ha puesto Joselito Rey. ¿Quién es Joselito? Pues no lo sé. Pues sí sé que es malo. Y el amor también. ¿Quién coño es este? Pero antes de llegar quiero hacer una llamada. ¿A quién? Que me ha ¿A llamado otra vez madrileño? de un- Sí.
Llámalo, a ver. ¡Ojo! Me he colgado. Le vuelvo a llamar. Altavoz, altavoz, yo no hablo, ¿eh? No me lo coge, ¿eh? Está ahí sonando, pero ya me llamará. Por aquí podemos entrar, ¿no? ¿A qué hora es la fiesta? Ya. Pues vamos. ¿Dónde? Por allá, directamente. La fiesta ahí después. Esperad un minuto. Invito a gente, Josiño. Que no cabemos, están no a venir. Ah, vale, pero invito a gente. Es que no sé si coge más gente. Viene Vale. ahora un tío y una tía muy majes. Vale, vale. La gente. El Josiño tiene el pene caliente. Pues me alegro por Josiño y por ti, que estás pendiente de eso. Gracias. Tírate. Yo tengo todo el mundo pensando en sexo. Con el Jordi. Jordi, el catalán. Grita un poquito. Quiere que yo solo empiece a enseñar. Jordi. ¿Cómo has llamado? Eusebio, grita. Y el yate no sé. ¿Me has llamado Anselmo, joder? ¡Eres un payaso! ¡Eres un payaso! ¿Quiere que yo le cambie la voz y le rapeo como Me voy a si soy salir de Anselmo? radio. O soy un bebé y mañana una mujer en celo. Y si quieres también, te lo bailo, tranquilo. Grita que no te escuche. Que te estoy gritando, hijo de puta. Está gritando, coño. Hostia, no. Madre mía, estás sordo. Pues eres tú, que Y estás encima sordo. quieres que yo te folle. Bueno, pero. Esa chicle. Hostia. Sí, yo soy Finn. El amigo rey, tú. Y el Jordi es el perro, Jake. El Jordi es un Perro, tu perro, madre. Jake, eso dice usted. Pero ladra más que ese tal con güey. Él te da con la porra. No te gusta, Hostia. güey. Pero no pasa nada porque Cory es la mejor madre que podéis tener. Sí. Eso sí es así. Joder, te lo digo. El Jake Conway ese es un puto suicidio. Me dice este día, putos los gallegos, le meto un derechazo y me lo tiro contra el suelo. Atrás solo me va a tirar. Después mi polla le va a dar porque es un bate de béisbol. Voy a llamar a Hamza y a la Mika a ver si llámala, perdieron, joder. Jordi, tú y yo teníamos que hablar de algo, ¿y? ¿Al qué? De que Cuénteme quieren usted. sepso. Joder. Sepso. Entre A ver. ambos. Pero bájame la Sí, por favor, los espera. huevos. Cojones. Listo. Si hablamos el otro día. Me dijiste, yo te Pues llamo no me o acuerdo, te llamo tío. yo a ti. No En sé el cómo gimnasio, funciona ¿no esto. te acuerdas, joder? No, la verdad que Que no. querías Lo probar siento, ¿eh? muchas chucherías. ¿Cómo? El ¿Cómo? palote. Joder, Jordi, cabrón, Palote. que hablamos en el gimnasio, joder. Que me dijiste, ¿sabes quién vende drogas? Y te dije, sí. Pero eso te lo dije hace un montón de tiempo, es que yo ya tengo contacto, ¿sabe usted? Vale. Vale. No se preocupe. Bueno. Saludos, Josero. Corina, esta Necesito fiesta no nombre. será ¿Qué? un fiestón, ¿no? Mira, Esto ni tal fiestón. Titus Carpa, Si ¿eh? te Hace quieres tantas ir, fiestas. si te quieres ir, no pasa nada, Jordi. No, coño, no. Vale, que Jordi, su si tienes hermana más tuvo un cosas accidente con la moto y importantes que está en el hacer, hospital. hazlas, Pero vienen ahora. Espera, mira. Corina, Uepa. tírate un free, joder. Hostia. Yo no sé. Pero yo tampoco, yo contra ti. Pero yo soy muy mala, no, yo soy muy mala, no. Pero yo también, joder. Jordi, te tiras tú uno de esos. ¿Qué? Un free de esos, joder. Ay, no, yo no sé. Es que, pero que aquí yo Dale, tengo que Jordi, ir. yo confío. Venga, Jordi. Dale, Jordi. Escolti, Corina, ¿adelante usted? Corina. Que yo no sé. Escolti, ¿quién es Escolti? Pero que no sé, si no sé cómo lo voy a hacer. Ah, vale. Pandora. Venga, Díselo, Corina, dítelo. No, que no, que La no sé, Corina que no es de- sé, que no sé. Yo bailo. Tú tienes flow, Corina, cago en Dios, ahí. ¿Cómo es eso lo de...? Mira. Es. Epa. Dale, Corina, dale, Corina. Mira, le doy. Así. Y mira. Y. ¡Patadote! Casi me zumbas en la napia. Mira. ¿Quieres snifar luego? Uy, Sebio. no, perdón. Sebio. ¿Perdón? Sebio. Esto es lo que te digo. Uno. Dale, Sebio. Mira, Corina. Me ha dado una patada en el cora. Pero no tiene disciplina. Yo vengo porque así que tengo el flow verdadero y tú solo eres una pamplina. Jordi,
Jordi. Che, No sé qué has Jordi, hecho antes, pero da igual porque eres un mangante un poquito afiliado a ser un trompa de elefante. Trompa de elefante la que le ha colgado a este de la entrepierna. El Josiño tiene dinero, pero no va a tener mujeres en la vida porque es gay. Es la verdad. Escúchame, ¿nos vamos a subir en el yate o no? Sí, la verdad es que no sé qué coño hacemos aquí. Es que vienen ahora que se mató con la moto la chica, está en el Joder. hospital. Pero viene ahora ya. Vale, vale. Dijo que en 2 minutos estaba. La verdad que Se mira, mató, Curina, se qué bonito mató. el atardecer, Está Se bonito. mató con la moto. Sí. ¿Alguno tiene buen móvil? Me saca una foto, anda. Sí, Bueno, se mató. Un de foto, Con Instagram. Un de fotillo. Claro. Espera. ¿Ves? Tú. Dale. Pero yo no sé editarlo. Dale, Josiño. Cory se mató antes con la moto. Mira, Sí, hola, ahí qué vienen fotón. esos dos tontos. Joder, por fin. Una vez se levantaron, vienen con el coche Saca el que está teléfono. bastante guapo y ese jodido unicornio que es lo que te representa los tienes en los pies. a ver. Es el pene Fotón, que te cuelga de una Sí. manera Ahora en eso, intrepidante. Si le haces un poco de zoom y poso, está de puta madre, espera. No, era. Sí, sí, Bueno, lo espera. era. Por rápido Así que se nos era. va, Que ¿eh? vengo y mi ratata se espera. Vengo de la nueva era. Vengo a fluir esto no. No me canso, te lo Pero suelto. saca Vengo una del foto en el barranco. yate, joder, o eres tonte. Ya, soy tonta, pero es que si O no con el sé qué yate de hacer. No te fondo, pongas- que sea, pero no me empujas, que la mara que va a parir. Hola, buenas, Hola, lo buenas. saco. Coge How are el you? Espera. Buenas. Posa, posa. Vamos, vamos. A la Pero Lady que por ahí no Gaga. era, joder. ¿Dónde hay que bajar? ¿Dónde hay que bajar? Una preguntita, ¿sabéis nadar todos? Claro, hombre, experiencia previa en eso. ¿Qué os pasó luego? Pero que no era por aquí, Josiño, joder. Que no sabe conducir. Cago en Dios, la Es peor que un perro andando. Vale, te los paso. A ver, Que son muchas, a ver, a ver. Te voy a ir una por una. ¡Qué bonita! La verdad que sí, ¡Oh, me gusta! Ponte tú rápido, a ver si te puedo sacar alguna rápido. Posa. Sácamela, sácamela. Ya te la pero que se me saqué, cae ¿eh? La foto. ¿Qué? Ahí, listo. Vale, te la Vamos paso. a ir a ver. ¿Ves? ¡Ah! ¡Glu, glu, glu! ¡Ay, casi me mato! Madre mía. Que se ha tirado al agua la curina. ¿Hola? Thank you for No everything. mires mucho ¿Quién para es? abajo que te acercas mucho a mí. Nada. Bueno, Buenas. mira, soy el jefe del Burger Shot. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, mi móvil! ¡Me mojo, me mojo, me mojo! ¡No! Mierda. Bien, amable. Corines. Me mojó el móvil. Se me mojó el móvil. Voy a llamarlo otra vez. Agarraos, fuera de aquí hay olas muy grandes, ¿vale? Os aviso. Eso es verdad. Vale, vale. Hay olas grandes. Hola, Se me había caído el móvil al agua, perdón. Buenas. Ah, bueno, alcanzaste a sacarlo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vale. Mira, sí, te comentaba que soy el jefe Sí. del Burger Shot y pues aquí hay un trabajador mío que se llama Mian que Sí. ha venido a pedir trabajo. Que se tira. ¿Qué hace? ¿Qué Si hace? tienes trabajo, sí. Ok, si quieres yo ahorita estoy aquí en el local, vienes, te comento cómo es. que la Vale. verdad es que sí estamos buscando personal. Vale, ahora mismo el tema es que estoy en medio del mar. Entonces, si mañana puedes, sí que me vendría bien, ¿sabes? Vale, ok. Listo. Mañana sobre estas horitas. más o menos. Ok, listo. Mañana, pues. Qué bien. Muchas gracias. Chao, chao. A ti por el interés. Chao, chao. No puede ser. Pues nada, tengo trabajo. Mío, de verdad, sí. Creo. Paro el barco, No hemos pon ni la música salido. cuando paremos el No barco. hemos ni salido del puerto. Tú ves esto normal. Madre mía, voy a subir la foto. Hostia. Coriñiñi, coriñiñi, coriñiñi. ¿Pero qué hacéis? Está guapo, esto, Fer. Pero escolti,
Ahí está. Hostia, que se tira. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a subir la foto. Esta. Mira qué bonita. Qué bonita. Pa'l filo. Josiño. Dasme un puto medo que flipas, colega. Ahora sí podemos celebrar. Descorchar la champán. Muchas gracias, Nuestra Kai colina Corazón. tiene trabajo. ¿Pero qué os pasa? La radio. En un barquito. Se le saque la ¿Tú dónde radio. estás? Hola, Jordi. Sentado aquí a mi ladito. Pierre. La he visto. Ahora te aviso. Vale, hay un problema. ¿Qué pasa? Que voy a seguir volando. ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, no. Es Kai. Vale. A ver quién nos ha visto la foto. No. ¿Ya la tienes? Pero... Es que creo que está oxidada ya debajo del agua, güey. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? Está debajo del agua, güey. ¿Sabes lo que podemos hacer? Dime. Mira, nos acercamos Mañana. ahí, ¿vale? Hostia, mañana es 14 de febrero. Y Mañana es San meto la moto Valentín. en el barco. Ay, no, pero Otro no día. te preocupes, este barco está equipado con radio. Venga, vamos. Hostia. Mañana es San Valentín, gente. ¿Qué celebrará Corina? Me debes 250 San Picante. Cállate. Se me había olvidado que que mañana el era barco 14 de tiene febrero. radio. El barco tiene radio. Claro. Pues mucho Es mejor. verdad, sí. El barco tiene O radio. sea, ¿no? la verdad es que me ha faltado Pero es inteligencia. que yo lo abrí este día y no tenía. Oye, ¿dónde está el Jordi? ¿Jordi? Se ha caído, se ha caído. Está allí. ¿Dónde está Jordi? Una cabeza amarilla. ¿Dónde? Voy a hacer una foto manejando. Pero ¿y por qué no le das la vuelta y vas de frente? Créeme que se tarda demasiado. ¿Dónde está Jordi ahora? No sé, no lo veo. A ver si se ha ahogado. Pero no me jodas que se ha ahogado, güey. Ay, Dios mío. No creo, no. No sé. Espera. No era por aquí. Era por aquí, ¿no? Mira ahí adelante. No, ahí. Espera. Creo que se ha ahogado ya, ¿no? Eusebio, salta. Salta a ver qué hay. Voy. Vamos ahí. Pero deja el móvil. Hostia, es de noche. Mañana quedamos en mi stream. Mañana quedamos en mi stream, porque voy a hacer stream igualmente. Ahora, ¿con qué decisión le sacas el dedo? Qué feo, ¿eh? No, perdón. Qué Coged feo. aquí el barco. Voy yo para aquí. Yo voy a... ver si está por aquí. Va. Pero bueno. ¿Hay que puentear el barco? Ay, Dios mío. No. En tu top dice loco. ¿Ah, sí? Yes. No oigo nada. Poco. ¿Qué? Vente para acá, te mando un Corina, corre. ¿qué? Ponte música. Sácame una foto así, anda. Sácame una foto así. Pues está bien. A ver, la saco. Hostia, Mohamed. Pero a mí Mohamed. saco una, pero después me quedaría mejor una foto en la prueba ahí. ¿Cómo te tal? Vale. Dime. Buah, ni puta idea. Mañana celebramos con Corina, efectivamente. Sí, pero estoy peor que tú ahora mismo. O sea que ni puta idea. Eusebio, aparte de ahí, porque también sales tú en la foto. Que le estás haciendo una foto, joder. Claro. Ya me contarás, venga. Venga, hasta ahora, tío. Pero que salgas de ahí, que se te... A ver. Corina, sonríe. Estoy sonriendo. Vale, la foto está bien. A ver. Está muy bien. Espera, la saco una vez de más abajo, bien. Vale. Así. ¿Usa el joy? Sí. Voy a poner música, que si no. Vale, ya está. A ver. ¿Quieres ir a la prueba? Sí. Sí. ¿Y si volvemos? ¿Y si volvemos? ¿O algo? Volvemos para aquí. Me da igual, o vamos al mar, pero dame la llave. Sube al barco, corre. ¿Eh? Corre. ¿Dónde está Jordi? Es que no sé dónde está Jordi. Sí.
Espera, que estáis zumba. Ah, claro, sin problema. Mira, ¿quién viene ahí? Pues ahora estoy un ¿Quién viene? poco ocupada. El zumba. Zumba. Yo me caí. Mira Jordi, Vale, mira dame Jordi. 5 minutos. ¿Dónde y está te aviso, Jordi? ¿vale? No lo veo. Ah. Voy a buscarlo. A ver qué le pasa. Escúchame, yo... ¿Qué te pasa? Ahora te paso ubicación. ¿Qué te pasa? chao. El Loki que me Ah. ha dicho lo de que dónde estábamos y que Vale, vale. pues. Espera. Le paso la ubicación. Pero es que no cabemos, en el barco, creo. No, Porque no, viene no con el cabemos. moja. No cabemos, no cabemos. Pero que se están. Ah, vale, están dando la vuelta. Están dando la vuelta, sí. Voy a poner un birdie de esos. Un Twitter. Un tweet, coño. A ver, ¿Qué tweet vas a Los poner? ya lo verás. Ay, me duele la espalda, gente. Es que no sé qué cable estoy pisando, la verdad. Me estoy poniendo... Ya sé qué cable estoy pisando. Ya está. Estaba pisando un cable, bro. A ver. Gracias, ya. Barra me le daría una flor por A ser ver, guapa. dime. Barra do podría. ¿Te ha llamado el Madrid o no? Espera, que lo estoy redactando el tweet. ¿El tweet? ¿A quién? Lo he publicado. Lo he tenido que hacer, lo siento. ¿Qué has hecho? No, no, es algo bonito. Oh. Pero que de qué es la fiesta, joder. La fiesta se ha acabado, ¿no? Vale. A ver, pero no queréis volver. Sí, sí, sí. A mí me da igual. Con que Es me ella pases dijo la de foto. volver porque creo que tiene que ir a algún lado. Sí, la verdad. Con que me saques urgente. la foto. Vale, te saco. Lo que, pasa Que es me la pases, foto no me mola- saques. La foto mola en el pier, en la proa, Yo creo Vale. que te quedaría mejor una foto en la proa, Jordi. Ahora, Titanic. Qué bonito eres. ¡Ay! ¡Hostia! Te caes. Ahí está una hostia. Espera un momento que me acierto y. La Jordi está muy bonita. Jordi es genial. Porque BVK, te cuento, Corina tiene muchísimo historial y al juntar a Jordi, que no tiene tanto historial con ella, podrían también hacerle cualquier cosa y Corina tampoco tiene ese plan, ¿sabes? A Corina no le gusta dar información de literalmente nada. Entonces, nada. Oli, guapo, ¿cómo estás? Bomboncito. Ay, Dios mío, es el mejor. Voy a subir una foto suya. Casi subí una del Selva. Es el mejor, Jordi, tío. Quiero hacer una historia suya, la verdad. Es el mejor. Hoy he sido atracado y secuestrado, pero me he comprado una bici roja. Que me está llamando Loki, espérate, que no se lo he cogido, ¿qué? Gustado por... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buena pregunta. Ah, iba a atracar, porque la chica sí se tiene que ir. ¿No puedes pegar un saltito desde aquí ya, no? Pegas un saltito desde aquí, Mika. ¡Ay! Sí, sí que puede, sí que puede. Voy. Salta, salta. Ay. Me he mojado un poco, pero bueno, no pasa nada. Vamos a sacudir a Corina. Pegas tú, muchísimas gracias por esos 2 pedazos de sus corazón. Un besito enorme para ti, muchas gracias, corazón.
Muchas gracias. ¿Vamos ya? Sí, sí, sí. Dime. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Te veo triste. No, estoy bien, estoy bien. No se preocupe. ¿Estás seguro? Sí, sí, te lo juro. Vale. Ven que te saco una foto ahí. Ay, Hoy. ven. Epa. Es que te abracé en el barco. Y aquí... Ponte ahí, mira, que ahí seguro Ya. sale una foto bonita. Espera. Un poco más a la derecha. Bueno, a mi derecha. No, ahí no. ¿Qué? Mía, esa es la mía, mi derecha. No sé Ya, lo que no, se era entiende, mi pero derecha. No he dicho nada. Vale. Espera. Haz como... Más a la derecha, mía. Más. Ahí. ¿Te quieres sacar las fotos, Corine? Sí, voy. Claro. Pongo otra pose, Espera. La tuya ¿Qué? Cierra la boca. Cierra. Ahí. Mira. Lola. Mira. Oye, la posición del moja, ¿eh? ¿Te la has Toma. copiado? Voy. Hostia, de locos. Escucha, ¿pero esto es la fiesta? A ver. En este Hostia. barco. ¿Qué le parece? Aquí sí se oye música. Tío, peoles. Se hace lo que se puede con la economía. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde? Es verdad, solo aquí. Solo aquí. Altavoz aquí, parece. Sí. Pero ahí queda muy fea la foto con este foto. Vámonos a la playa. Como que... Yo es que tengo la moto ahí. No la quiero dejar tirada tampoco. La cerraste. Ya. Hola, muy buenas, No. señorita. Hola, buenas. Pues si te roban es mala suerte. La furgoneta está ahí al fondo de la izquierda, ¿eh? Aquí nunca viene nadie, no os preocupéis tampoco. Me encanta cómo le queda el pelo así a Cory, en verdad. A ver. Vale, Yo no conozco cuando aquí a lleguemos nadie, allí, toda la fusión. fuera del puerto, agarraos, que hace unas olas que os podéis cagar encima. Mira, esta es Aesthetic, Jordi. Bueno, os dejo un cubatilla por ahí. Bueno, si queréis ver mi furgoneta, está aquí a la izquierda, ¿vale? Tienes caramelos. Aparqué cuando la balea estaba baja, ¿vale? Ah, vale. Es una furgoneta de esas. Ahora, cuando vuelva a bajar, ya la vuelvo a recuperar, ¿sabes? Son Ah, Aesthetic. claro. Esta parece la foto que te sacaba mamá con 8 años, ¿sabes? A mí tú nunca me sacaste foto con 8 años, sí. Sí. Galere. Hijo, sí. Galere. Vamos, ¿De que quién nos es vamos, el Fernandito. barquito? De pelo rosa. ¿De quién ha comprado este barco? ¿Quién tiene tanto dinero? De la princesa Chicle. A mí me gusta mucho, amigo. ¿Cómo que princesa chicle? ¿Qué ¿Quién es el pasa? barco? ¿De quién es? ¿Qué vale De la el princesa barco? ¿Qué vale? Chicles, tío. No vale mucho, vale 40. Tío, pues está bastante bien, ¿eh? Tío, cabrón. Y está muy bien, joder, por lo que vale. Cuidado que hay olas, agarraos, sí, agarraos. ¡Bloqueate la soltar todo, macho, como si fuera un pescado. Aquí estoy. Estoy aquí, estoy Polina, aquí. buen salto, ¿eh? Gracias, Vale, vamos gracias. otra vez. Estoy Agarraos orgulloso de bien, ti, la me verdad. cago en Dios. Espera. Dime que aquí. Uy, No. Vale, cuidado, agarraos. Otro ola más. hostia. Cuidado, viene una grande aquí, Cuidado, Josillo. Viene una grande. Ay. ¿Pero dónde va? Ahí va. ¡Uepa! ¡Cuidado! Pero ¿dónde está Curita? Aquí en el suelo. Tomando el sol. Vale, ya estamos aquí al lado del Ten pie. cuidado. Me vas a hacer daño, Jordi. Ah, no. Cuidado, Jordi. Túmbate como yo, anda.
A Zumba se la pela todo. Túmbate, Jordi, ¿no te sientes? Joder. No jodas. Voy a volar. ¡Ay! ¡Cuidado! Ay, 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 Un poco añañino. Sí. Yo puedo hacer un baile también. Puedo hacer un baile si queréis. Hostia, y podemos subir una moto ¿Pero qué aquí. está pasando? Voy a volar, Colina en cualquier está momento. encocada. Es que en cualquier momento voy a volar y me da miedo. La meta. ¿Vas a salir volando, amiga? Sí. Estás ahí tumbada, no vuelas, sí. Yo creo que sí, con un salto de estos. Oye, ¿qué vas a llegar al...? Nada, lo dejo aquí. Mira, aquí con el pie de Pero, fondo es una zona ¿dónde para vamos? bonitas fotos. ¿Dónde Sí. vamos? Claro. Pero, ¿dónde vamos, amigo? ¿Dónde vamos? Tú te asustas mucho, esto no mueve tanto. ¿Qué? Estamos aquí bailando. Tú te asustas mucho. ¿De dónde vas? No entiendo. Se va a sacar. A ver, mucho. que me iba a sacar fotos el Josiño, a ver. Ahí estás buena pose, a ver. A ver. Tengo un ñe. Ahí, buena foto, buena foto. A ver, a ver. Ponte que no te saca. Otra vez, a ver. En el putísimo baile. Claro. Por favor. No tengo. ¿Hay alguien que tenga comida, por favor? No, no tengo. Ay, gracias. ¿Me puedes hacer foto a mí también, amiga, amigo? Pásame la foto. Tengo un favor. fotón, Pásamelo. tengo un fotón, Corine. Pásamelo. Oh, Mira, gracias. espera, Vale. Está por el Instapic. ¿Me Vale, puedes a hacer...? Haz una foto al pobre hombre, joder. Pero posa, sácasela coño, tú, posa. tú Ahora, no sí, ves. estaba posando para... Ah, para vale, te fotos, la envío ¿sabes? por esto, vale. Pásamela Sí, por sí. Ertros. Cool, Vale. colegas. Cool. Moja Puyol, me encanta. Vale, Sí, mira. moja Puyol, ese soy yo. Escolta, no te pases, que te Majin Buu, claven en la literalmente. cara, cabrón. Este es Hostia. antes conduciendo. Qué guay. Fes Sí. una foto, sí, que m'agrada molt la foto. Fes una foto per mi. A ver. Es como ¿Ya que está? Saca el Ya la móvil, tengo. Este es hostia, cuando saca te el móvil. pusiste de pie en ¿Me la la paseo? barandilla. Tremenda. Sí, sí, lo tengo. Esto es una locura, ¿eh? Claro, eso Todo está con la bien. misma pose, La moja. tienes No cambia. fuera. Y después, es que no me ha dado tiempo a sacarme eso. Espera. Bueno, a ver, no ¿No tienes sé. más? Vale, no voy. sé qué pose puedo hacer, como por ejemplo esta. Vale, ponte una pose, los dos. sácalos. Ah, juntos, sí, como si fuéramos novios. No, Sí. no te Oye, preocupes. Ya, oh, Primero tú y luego yo, anda. rollo. Es broma, es broma. Toma, Josiño, es hijo. broma, bomba, es broma, bomba. Mira, desde aquí creo que Toma, podemos hacer Josiño, hijo. Vente para acá. ¿Me has hecho Colina, no foto le ya gusta o esa no? ploma, ya te lo digo. ¿Me habéis hecho foto ya o no? Ahí tienes. que- Muchas gracias. De nada, hombre. ¿Alguien me puede pasar foto? Espera. A ver, así con zoom. Vale, ahí está bien. Un zoom Dale, así, cuidado. tontorrón. Cuidado que voy, Queda mejor. Vale, cambia de pose. A ver. Acércate un poquito más atrás. Pose, pose. Apóyate A ver en si la vela puedo. o algo así, ¿sabes? Pose. Joder. No pides ni nada. Sí se ve el pie de fondo y es muy bonito. Pégate un poquito más Hostia. atrás. Ya. Sí, sin caerme, a ver. Pero, Pues es escucha. fotón, Vaya, en verdad. vaya fuerza tienes en los muslos, Ya. Espera un segundo, desde más atrás, apartaos. Ya, voy. Míralo. Ahí, Con ahí, cámara que y se vea todo. todo, que se vea el pie, que se vea la noria justo de fondo. Ahí estás, posa algo. No. Vale. A ver si. No, ¿verdad? Como que Cuidado. Como que no, ¿verdad? Cuidado, Voy. Hostias. hemos movido todo. Vale, ahí estás. Posa. Estoy en ello, estoy en ello. Flash, pose. ¿Cómo es lo de mirarse las manos? Me puede flow. Espera. Ay, que me pongo nerviosa. Un segundo. Vale. Nervosa. No, me da hasta que no. Vale, perfecto. Eso es Eso es muy No, buena. no. Lo Espera. saqué. Y se lo subo yo a mi Instapic. ¿Sí, no? ¡Ay! Bueno. Al final no me ha pasado nadie de Pues foto, nada. gracias. Que sí, te la pasé, joder. Mira, A ver A si mí no puedo me hacer ha una puta llegado vez nada. la Corine.
Otra vez. Es mentira, amigo, no me llega nada. Es que no se puso. No fuera. Mire, hay alguna pose pandillera así que puede estar chula. Ahora sí. Hostia, Gracias. a ver, qué chula. No, esa no. Espera. Esa tampoco. O sí, venga. Va, esa sí, esa está bien, lo de antes. Lo de antes está bien. Es que tienes el pie. Así, esa así, está así es guapa, perfecto, esa está así es guapa, perfecto. esa está guapa. Esta. La otra, la otra, la otra. La de antes. Esta. No, La la de otra. antes. ¿Qué te La parece? otra. ¿Qué te La parece? de antes. No, la de antes Levántame el justo. abdomen. No sé No. cuáles dices. Pues no hay, aprueba todos. La pistola, hostia, la pistola, me cago en 10. Ay, esa está muy guapa, espera. Me pongo bien, espera, Hostia, espera que ahora... Le haces zoom veo- para que se vea el esto y está de puta madre. Espera. ¿Qué le hagas tú? Eusebio, sácaselas tú, que tú estás en la posición perfecta para que se vea el pie de fondo, en plan la noria, ¿vale? No. Esa no, güey, esa no, güey. Quítatelo otro, hazme caso. Ahí, ahí, quieta, quieta. Ay. Es que yo soy. Mi codo. Coño, yo controlo esto. Vale. Cambia de pose, hostia. Voy. Madre mía, vaya sesión, tú. Ya ves. Loki, que te encuentras bien la Está. espalda. Sí, es que no me lo te pasó el abdomen, yo me lo dice mi terapeuta. La posición de la pistola me gusta mucho para mí, para futuras fotos. Me encanta. Oh, esa está buena, en verdad. Madre mía, me vas a petar el teléfono. Ya hostia está, puta. hombre, ya está, gracias. Qué buena gente. Venga, saca tu puto móvil. Vale. Voy. Acepta rápido porque te voy a pasar Lo muchas. vas A ver, a ver, a ver, a ver. Lo vas a flipar. A Y ver. tú después los ves. Acéptalas tú. Jordi, esa me gusta. Espera, a hacer la última foto. La última Sí, foto, que yo la porfa. hago. Espérate. Juntos. Vale. Otra vez, espérate. Esa última. Es que no sé. Eusebio, dale. Ah, vale, voy yo, vale. Esa juntos, sí. Espera. Espera, que lo tengo que ajustar. Espera. Espera, que se me está complicando un poco. ¡Que no, joder! Espera. Que se vea la noria, la noria de frente. Sí, y también me sacó el rabo y se ve el Pero si rabo. la noria así te pones jode. así de se ve de frente, joder. Que no hay manera. ¿Qué te parece esta pose? Yo le tengo varias fotos con la noria. Basketball. Vale, he pillado una ahí. Así. Increíble. Jordi. Escucha, tengo que ir al Lleva la Bahamas. cara muy sensual. Ya está, ¿Qué? ya está. Yo creo que Tengo ya. que ir al A Bahamas. ver. Venga, saca el fucking móvil. A ver, ahora sí, a ver. Tío, no A te ver, puedo pasar espera, te todas las de voy a una, pasar me cago todas. en la Sácalo. pute. Acéptalas todas Estoy en rápido, ello. ¿vale? A ver. Ya sabéis cómo van estos móviles. ¡Oh! Toma, esta es la mejor. A ver. Ah, esa es la mejor. Esa me encanta. Vale, pues ahora te voy a pasar todas las demás, ¿vale? 5 tíos y una tía, ¿qué pasa? ¡Qué guays! Ahora las vemos. A mí no me lo Eusebio, pases, cabrón. Eusebio. Mierda, Eusebio, mierda, sin querer. mierda, mi teléfono. A ver, Mire, otras. A este ver. está bien, coherente. Sí. Te voy a seleccionar solo las mejores, ¿vale? Es que ver, las vale. mías cogen, a se ve ver. justo Se ven de la puta rueda- madre, ¿eh? Hola, muy buenas. Se ¿qué ven tal? la rueda esta grande, ¿cómo se llama? La de tracciones. Esta de Mi nombre es Moja. Llamo por el anuncio. que Ahora la ponen vemos. Las mías no se ven tan bien. Las tuyas se ven de puta madre, ¿eh? Mire, este de aquí está muy bien. Mira esa, mira esa. Eso es Dime, tremendo. zumba, joder. Que me ha llamado Leo y me ha dicho que si le recogemos bien. Cuando atraquemos. Como Jordi es el ahora nos mejor. acercamos. Vale. Muchísimas gracias. A ver, espera. Es que tengo un huevo, Madre me cago en la mía. puta. ¿Cómo te tengo que pasar todas? Si yo le estoy Qué pasando una, bonitas. Es que te voy a repetir 500, porque no me acuerdo Hay de las unas que te muy pasaron. guays. Bajo mi punto de vista, no te A voy mí, a a esas mí me son las mola mejores, esta, ¿vale? A mí mola esta, espera. A ver. Sí, ¿no? Yo foto. Eso está muy guay, en Esta verdad. es flow, ¿sabes? Son Pasote. tremendas, ¿eh? Esta es fruto pasote, esa mola. Sí. Escoche. Que está haciendo cosas malas ahí.
Sí, ¿no? Esa es muy mala. Tremenda. A ver si encuentro algo más. Creo que ya. Qué buena, bro. Me he reído bastante, la verdad. Esta te la he pasado. ¿Cómo está muy bien Ajax Tutor? No, esa no me la habías pasado, ¿ves? Pues hola. Pues listo, muchas Estás gracias. más con Jordi, ¿sabes? Pero. Sí. Escucha, tira pa el Es que esto es tremenda. Hostia, estás pa fotones. Es que esto es para poner hasta de fondo de pantalla, ¿eh? Mira, mira, mira. La voy a poner de fondo de pantalla, yo creo. Se le corta a Jordi solo el culo. No. ¿Qué yo? Ah, voy. Se corta. Esto está muy guay, ¿eh? Ando con la luz apagada. Y aunque sepas que amo mi vida, yo te esperaré. Vista por 10, a ver. ¿Quiénes la han visto? Pues toda esa gente. A ver, vamos a quitar esto. No, a ver, vamos a subir un post. Post. Esta. Y yo creo que ya, ¿no? A ver. Vamos a poner algo. Pa' Twitter. ¿Por qué? Porque estaba haciéndome la foto, ¿sabes? De fondo. Ay, perdón. Perdón. Ya me escondo. Me escondí. Bueno, yo me voy a dar un baño, que me está entrando algo de calor. ¿Están entrando los calores? Eso es porque estás viejo. No escucho nada, ¿eh? Venga. Tengo que ir a una entrevista de trabajo, por favor. ¿Me podéis llevar? Quedan como raras, bro. Quedan como raras, bro. Quedan como súper raras, ¿no? A ver. Vamos a ver cuáles son las mejores, a ver. ¿Acepto? Esta está muy bonita. Esta yo creo que sí que la voy a poner. La primera que envió, yo creo que la primera. Es que la primera es muy bonita. Esta la voy a poner. Esta está muy guay, pero parece rara. Muchas gracias. Voy a poner esa. Sí, lo pasa es que sale colina, claro. Perdón. Vamos a subir esta. Vamos a ver. Vamos a poner esa. ¿Dónde? ¿Lol? ¿Es Jordi? No. ¿Qué es Jordi? Yo no veo a Jordi, ¿eh? Bien. Estoy teniendo... Griten, coño. Ya está, sorry. No, ni da igual. Ah, vale, sí, ya está, Eusebio, sorry, venga. Ah, me estás truncando el barco. Te doy las llaves, imbécil. No da igual, porque ahora no va a parar de pitar. Tonto. Esta es tremenda. Así sí que está bien. Además combina con el fit de Corina, bro. Es así amarilla. Es verdad, está ahí. Ahora sí. Está tremendo. Es que eres gilipollas. Ahora estoy en mi Lo prime. estoy cerrando, pero no va. No, y Jordi es el que de verdad que eres mejor. Perdón. Jordi es el mejor. Hostia. Esta es aesthetic. Mira, es aesthetic. ¿Ves? Es full El como aesthetic. fiesta está bien, ¿eh? Hola, papá, ¿qué tal? Muy bien. Es muy aesthetic. ¿Tú qué tal? Jordi es el mejor. Bien. ¿Pero qué coño hace? No sé. Oye. Es que no lo callas. ¿Por qué no? Es que eres. Aesthetic está. Te dije que pararas 10 veces. ¿Y si hago un directo aquí? Pues que se va a escuchar el pi. Voy a hacer un directo. Vale, dale. Escucha. ¡Saluden! ¡Avise! Aquí estamos, en la playa. Ay, bueno, en el barco. Creo que puedo hacer que pare. Estamos en el barco. Conducir, Lore. Hola. ¿Por qué no te deja? Espere. Hostia. ¿No te deja? Cosillo. Madre mía, ¿eh?
Madre mía, mira, mira, me levanto. Miren que. Mira qué fiestón. Madre mía, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Bueno, llegó el mejor fotógrafo de la ciudad. Buenas, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo huele? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos aquí de fiestón? Madre mía, madre mía. Está tremendo. ¿Qué has dicho? A ver, amigo. ¿Te has mojado? ¿Qué has dicho? Josillo, adiós, Josillo. A ver. Sube, Josillo. Vale, Vale, ahí. Ahí estamos. ¿Me podéis llevar, por favor, a la City? Que tengo una Intento entrevista. conducir. Esto Una es un entrevista de. secuestro. Esto es un secuestro. No te vamos a Esto es En dejar un salir. barco. Joder. A ti no, de aquí no te vas. Estás Que venga la secuestrado. policía. ¿Por qué hablas Que como un venga. robot, Corine? No, no estoy hablando como un robot. Estoy hablando como una influencer que soy. ¿Tú no eres influencer? Influencer conocida en todo el mundo. Influencer reconocida como una persona viendo el stream. Hola, Por todo el somos mundo. los payasos justicieros. Sí, ahora hay Tenemos cero. aquí a Soy Moja. súper viral. Tenemos aquí a Moja. ¿Y qué haremos? En realidad sí que me hicieron viral en, Sí, en, soy en yo. Birdie. Mira Birdie y Por verás. favor, ayuda. A ver. Mira Birdie y verás. Soy ¿Cuánto trending pagarían por topic. mí? ¿Cuánto pagarían por mí? Por favor, ayuda. Pues nada. Vale. ¿Pero dónde? ¿Dónde eres trending topic, joven? Mira el trending topic. Corina infiel. ¡Hostia! No jodas. Mira que Pues bien. guay. ¿Has visto Sí, trending sí, topic? Vámonos para el puerto. Estoy hasta los cojones de escuchar el pipipi. Sí, no puedo. pero ¿qué una pasa con fiesta el de un pito? bar. ¿Se ha quedado pillado o qué? Sí, porque tenemos un amigo en el barco que es gilipollas. Ah, perfecto. Y me lo puenteó. Pues bien, pues bien. Normal. pues bien. Como me lo puenteó, pues vamos para el otro. Mira mi cara portada de Pose. Mira. Uf, Venga, ahora nos vemos. Stop. Tremendo. Corina, te la juegas que Rayolas. Creo que te estoy empujando poco a poco, ¿eh? Espérate. Espera, porque Rayolas. Yépale. ¿Alguien lo quiere conducir? Aquí Ahí me voy. tienes la respuesta. ¿Alguien tiene el carnet de barco? Yo quiero. Yo quiero una Marcha, foto. marcha. Escucha, quiero conducir. Yo quiero una foto conduciendo el barco, por favor. Josillo. Escúchame, amiga. Sube. Oye, ¿alguien me puede hacer foto conduciendo Dame el las barco, llaves. por favor? Si no lo puenteo, Esto es un típico. El pipi, este es un Joder, típico. Un tipo de tortuga, ¿no? Alejaos de aquí un segundo. El caso al Moja, hostia. Quiero una foto Vale, conduciendo las el barco, tienes, que ¿no? me hace ilusión. Y es que Claro, por claro. favor, tienes, me cago en la puta. Por ¿Tienes las favor. llaves? No. Voy a puentearlo. Bueno, da igual. Alguien las tiene por ahí. Pero no lo hagas, no lo hagas. Da igual que más ruido no se va a escuchar, ya. Imbécil. Nos vamos. Se va a copiar. Dígale, insúltale. Venga. Ya se ha caído uno. Que se suba. Que se ha caído eso. Pero túmbense o siéntense. Pero por favor, que tengo una entrevista de trabajo, por favor. Volando voy, volando me. Buenas. Túmbense. A ver. Yo no freno, ¿eh? Yo me agarraré solo así. El que se caiga se cayó. No voy a buscarlo. Ahí se va a caer. Tío, pues sí, yo agarro muy bien, Esa parte tiene pegamento fuera. Puto pito Vale, de los cojones. yo uso el hostia. Geox, el zapato que respire, ¿sabes? ¿Y en agua repira? En agua se oxigena. Vale, ¿dónde tengo que ir, Josiño? Claro, No sé. Y al puerto, al puerto. A ver, En plan, ¿me ¿de dónde dejas a mí? salimos? ¿Me dejas conducir a mí? No. Es que quiero una foto conduciendo. Pues ahora te la saco. Está para Joder. atrás. ¿Qué tal sigilas? ¿Qué tal sigilas un poquito? ¿Qué tal Estoy sigilas? gilando. Estoy gilando. ¿Qué tal sigilas? Gila. Gira un girando. poquito, güey. Muy bien. No manches, güey. No manches, güey, ¿por qué no giras, güey? Sí que giro. No ande usted diciendo pendejadas. Anda, qué pedo, güey. No manche. Madre mía, colega, qué panorama. Sí. Y por eso voy en bikini. ¡Hostia! ¿Quién se ha caído? Se ha caído. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Loki. Suba. No sé por qué me he tirado, la verdad, tiene un pensamiento intrusivo. Sube, Jordi.
ver si vas a ser esquizofrénico. Casi perdemos toda la carrerilla. Volando voy. No vengo por el camino. Me entretengo. La policía, para. ¿Qué pasa? No, la policía no viene por nosotros. Vale. Si viene, le saco la metralleta, ¿sabes? ¡Papá! Claro, dítelo, Corina, ¿cómo hace la metralleta? ¡Papá! Exactamente, hace eso. Es que, vamos a ver. Estoy especializada. Al limbo, ¿no? Al limbo musical. Pau. ¿Sabes lo que creo? Creo que la policía estaba buscando este barco, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pensando como lo loco. Hostia, es verdad, puede ser, Tiene toda la pinta. Una patera, un moro Lo veo de muy lucheno. Retraumado con la policía. Pero en las fotos no se veía la giratoria. Hola, yo me bajo aquí. Vente, vámonos. ¿Qué? Tiene ahí el coche. Ah, vale. Adiós. Claro, ellos tienen ahí el coche. Ah, yo también. Yo me quedo aquí. Qué gilipollas. Adiós. Hostias. Déjame a mí que lo aparco. A la derecha. ¡Ah! ¿Por qué me avisas tan tarde? Porque no lo vi, no te preocupes. Estoy yendo para atrás, espera. Vale, sí, va un poquito lento para atrás. Vale. De verdad, Eusebio, me voy a cagar en tu prima, en tu tío y en tu abuelo, Adiós. Muchas gracias. Quitar eso ya me cachis en la mar. Eusebio, sal de ahí. Ahí no puedo más. Mira, están bajando un heli. El Loki se Me va han a escrito. ¿Quién me ha escrito? ¿Quién? Musa. Hostia, ¿quién nos viene? ¿A recoger en helicóptero o cómo va esto? Sí. Claro. Pero que pero guárdalo, el de esto, el barco. No, es que al estar con la sirenita no me resulta. Buah, tengo que llamar a Musa. Musa, where is Musa? Ya está, menos mal. Where is Musa? Sí que se puede, Jean. Hola. Qué guapa la moto, ¿me lleves? Sí. Me cago en Dios. En realidad tengo que llevar a Jordi, pero sí. Es broma que yo tengo mi moto ahí, joder. Ah, la maraca en papel. Espera. Hostia, creo que está echando un poco, tío. Adiós. Me cago en Dios. Chao. Espera, voy a llamar a Musa. A Musa. ¿Vas a ir a la fiesta al final? Estás loco, yo no voy a eso. A ver. Hola. Hello, Musa. Escúchame, It's me. ¿querías lo de la limusina? Ya está el contacto, creo. Te lo paso. Justo ahora estoy en la sede de taxis, que viene una taxista a hablar conmigo. Ah, bueno, por lo de la limusina. ¿Pero el chico este es el jefe de taxistas o lo lleva por su propia cuenta? No, lo lleva por su cuenta. Vale. Entonces, por eso, depende. ¿Podrías pasarme su contacto y le pregunto Se precios? llama Frank Towers, sí. Trabajaba para los taxis, pero lo echaron. Hostia, Vale, y se lo montaron por su propia cuenta. Sí, por eso te lo digo. Listo, pues sí, me interesa su contrato. Venga, te lo paso. Chao, chao. Gracias, Cortinas, adiós. Bomboncito, chao. ¿Qué pasa, Jordi? Te veo como muy apagado hoy. Conduciendo. No, estoy bien. Te veo muy ¿Qué triste. quieres hacer hoy? Te veo triste, ¿qué te pasa? No estoy bien, no te preocupes. Escúchame, al final hablaste con... Con Mesías. Con Mesías, sí. No. Súbete a la moto y Tome conduciendo. las llaves. Ah, ¿no te las he dado antes? No. Ah, que no, Sube. espérate. Sí que te las había dado. Ah, sí, es verdad. Ay, Vamos al 24-7. Vale. ¿Dónde me has ¿Tienes hambre? marcado? No te marco nada. Ah, vale, será lo de antes. Sí, tengo hambre. A ver, ¿dónde está Musa? Aquí. ¿Hoy he hecho algún robo usted? Sí, ¿por qué? Ah, vale. Porque hoy yo no.
¿No has hecho robos? Yo ya estuve hoy en comisaría. ¿Has pasado en Sí, joder. como siempre. Escúchame, tengo de fondo de pantalla tu culazo. ¿Qué vi? Sí. La foto nuestra. La que salgo yo y tu culazo. ¿Me la has pasado esa foto? Creo que sí, si no, toma. No lo tengo, pásamela. Mira qué foto. Hostia. Mira. Pero esto lo subo al... Yo también la voy a subir. Lo que pasa es que sale mal cortada y eso me da mucha rabia. Ya, como TOC, ¿no? Sí. Hostia, tú. Es tremenda. Ay, qué risas. Corina Mala Malandra Epic, ya ves, Franklin, Vale. tío. Qué risas. Pues... ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que quieras. A ver, yo normalmente me voy a las 10, 10 y media, ¿sabes? Por eso te digo. Pero bueno, como tú quieras. Si quieres hacemos una última cosa y me voy. Son las 5:40, no pasa nada. ¡Ya! Qué lindo es Jordi, tío. Qué bien me cae. Pero si necesitabas comida y bebida, yo te daba. Ah, bueno, no pasa Ahí nada. tienes, la única que me queda. Te la doy a ti. Gracias. TQM. TQM. ¿Qué? El sándwich de queso te lo puedes quedar. Sí. Vale, gracias. Vale, pues no sé. Es que a mí me cunde hacer un... o que usted robe y yo haga el de Hacemos esto, un o al vado. revés. Sí. Tú conduces y yo hago el badua. Como que... Ah, vale. 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 Hacemos el garraje rojo, ¿no? Que siempre sale bien. No, pero vamos a hacerla juntos. Vamos a divertirnos un rato. Si sale mal, salió mal. No pasa nada. Vamos a Vale, divertirnos pues porque conduce quiero usted, divertirme. Que yo no... No, pero yo no conduzco, que yo conduzco muy mal. Uf, yo no estoy, Me quiero reír. Jordi, conduce tú, por favor. Vamos. ¿Tienes ganzúas? No, tengo yo. Una. Ah, vale, yo tengo dos. Por si acaso. Vale. Vale, lo hacemos y me voy. Vale. Ay. Uy, A ver. Tengo yo el cuchillo, tengo yo el kit. A ver, de verdad, me tienen que devolver el... hostia, me está llamando... ¿Quién? Hola. Ah, nuevas zapatillas para vender. 48-1. 48-1, ¿vale? Vale, me lo apunto. Venga, hasta luego. Venga, chao. 48. No me gusta estar... ¿Sabes? En plan, yo me meto en Frecu solamente a veces. No voy a estar en Frecu con todo el mundo, ¿sabes? Vale, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué ha pasado? En el sentido de que si me meto es a lo mejor contigo, con yo que sé, Anselmo y tal. Que no me gusta estar con gente, ¿sabes? Con mucha... Vale. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha metido más gente en la frecuencia nuestra? Claro, ellos y tal. Que no me importa, que son muy majos, pero... No sé, que no... ¿Sabes? No sé si me explico. ¿Tienes las ganzúas? Ganzúa tú andas. Sí, voy ya. Voy para el garaje rojo. Ay. ¿Qué pasa, Musa? Corina, ¿Qué pasa? tú sabes que yo te amo con locura, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa? Y que somos íntimos amigos y que ya nada jamás de lo jamás nos va a separar. Sí, ¿qué pasa? Me tienes que hacer un favor enorme. ¿Qué favor? Cuéntame. Verás, Fran Towers tiene todas las limusinas ocupadas, llegaron Vale. tarde. Vale. Pero tengo entendido que hay una limusina rosa espectacularmente atractiva cerca de Tequila. Claro, habría que robar esa limusina y Ya. escapar. Yo no puedo porque soy policía, digo. Pero ¿qué ¿y ocurre? si me pillan, Musa? Si te pillan... Pero no te van a pillar porque eres una experta ladrona. Por eso estoy tan orgulloso de ti. Vale, o sea que quieres que haga te lleven limusina a ti, ¿no? Como una limusina robada. Afirmativo.
Eso es muy feo por parte de un policía fuera de servicio, ¿no? No, a ver, yo lo hago. Pero a ver. Sí me gustaría, pues ya te digo, por lo menos algo que me, ¿sabes? En el sentido de que no la voy a llevar por el centro de la ciudad, la voy a llevar a dar una vuelta, ¿sabes? Exacto. Vale. O sea, llévala a cualquier sitio. Y además voy a tener una persona que me va a ayudar, ¿vale? Espera, que voy a llamarlo. Vale. Hola hermosa, de parte de tu cubanito favorito Corazón Rojo. Hola, bombón. Jordi, Que tengo la policía. ¿qué dices? Que sí, que me ha venido justo, me cago en la hostia, pero... Cambio de planes, vamos a llevar una limusina. ¿Qué dices? Sí, ahora te lo explico todo. Vale, necesito que me recojas, hacemos garaje rojo. Pero yo estoy en garaje rojo. Pero es que no tengo vehículo. Dile, párate, métete, párate y pregúntale que por qué te siguen. Vale, métete a la frecuencia 1.99. Vale, venga, va. ¿Hola? ¿Hola, hola? Lo mato. Acabo de dejar unas ganzúas, ¿verdad? Hola. El cuchillo. El cuchillo. ¿Hola? Hola. ¿El cuchillo? Vale. ¿Hola? Acabo de liarla. Acabo de perder un cuchillo. Acabo de perder un cuchillo. Espera que me tengo que escapar de este. Acabo de perder un cuchillo. No, ahora pido report. Porque hay cuenta regresiva, solo queda media hora del extensible, gente. En lo que acabe esa cuenta regresiva, se acaba el stream. Madre mía. Voy a gansuar esto, si es que madre mía. ¿Tienes una limusina ya? Estoy en ello, espera. Javico, muchísimas gracias por ese pedazo de subcorazón. Voy a tirar un barra forzar. La tengo. La tengo. Vale. Mierda. Está reventada, ¿Qué es un barra forzar? Es un entorno de coches sin entorno. Muchísimas gracias por ese pedazo de sub, Daniel, corazón. Un besito enorme. Dime, corazón. Musa, la tengo. El problema es que cuando la fui a coger, el que la había tenido antes, le había reventado unos cristales, pero está perfecta. ¿Vale? O sea, tiene 2 cristales reventados, ¿sabes? Pero eso se arregla bajando todas las ventanillas y está arreglado, ¿sabes? Pero... ya está arreglado. ¿Las tomaron prestada y nadie te ha encontrado? Pues no, yo estoy aquí no me han este seguido, coche. ¿no? Porque Es que sabía que eras la elegida. Claro. Eres la elegida del Escúchame, señor. puedo estar Dime. esperándote en el tequila, ¿vale? Listo, Vale. voy para allá. Lleva a la chica y yo te llevo. Venga, Perfecto, voy para allá, Chao. todo nada. venga. Adiós. Vente al tequila, anda. Vale, el tequila y... Espérate que ahora me siguen 2 coches. Bueno, pues no vengas con policía, por favor, que yo tengo otro coche, otro coche robado. Es que es complicado esconder una limusina rosa, la verdad.
Mató a Musa. De Antonio, muchísimas gracias por ese un pedazo de subcorazón. Un besito enorme, muchas gracias. En el taller no lo arreglan, no, porque es un coche sin papeles. Ya lo muerto y me cago en todo, madre. Hola, bonito. Escúchame. Muerte. Lo que podemos hacer es que tú quedes con la chica, pero está la chica, ¿no? Sí, ahora la vamos a ir a buscar a los Vale. aeropuertos. ¿Al aeropuerto? Sí, han dormido en un hotel de 5 estrellas al lado Vale, del aeropuerto. pues vamos. Eh, Tú súbete a la limusina. Vale. Te debo un favor enorme. Ahora hablaremos de cómo te lo voy a devolver. Vale. Leonardo, tengo una sorpresa para ti. ¿Dónde estás? Listo. Por esto me borras antecedentes. Perfecto. Te venimos a buscar ahora con una sorpresa que te va a gustar increíblemente mucho. Vale. Hasta adiós. Escúchame, debería ponerme como una chofer sexy, ¿no? Y yo me tendría que sentar atrás, pero entonces no te voy a escuchar. Quiero escuchar. No. Tú grita y ya. A ver. Vamos a ver. Es espectacular. Es preciosa. Sí, quizás habría que pasar por un taller para que nos arregle. Pero es que sin papeles tú me dices quién me arregla esto, Musa. Entiendo. Quizás se fían de mí. De ti no. No. Podríamos intentarlo, pero no lo creo, ¿eh? No nos jugaremos tanto. Ya No nos bastante vamos a bien jugar. lo has hecho. ¿Vas a ir así vestido? Digo, porque yo así me cambio y voy como una chofer guapa, que si no. Mira, Corina, primero vamos a comisaría. Comisaría con esto. Ya, vale, ahora le digo que se acerque a otro lado y lo pasamos a buscar. Sí. Te debo un favor enorme. Sí. ¿Vale? Miraremos cómo puedo agradecerte. ¿Que lo mato? ¡Que lo mato! No le di. Voy a ir así. Voy a ir así cuando estemos con ellas. ¿La sangre del coche? Voy a ir así. Ay, Dios mío. Una limusina con cristales rotos y sangre, pero bueno, es gratis, tampoco. ¿No tiene sangre? No, Si no no le tiene da. sangre. Es que soy un dramático, lo siento. Ah, vale. Vale, te debo un favor enorme. Miraremos la forma de devolvértelo, pero me Vale. la apunto, que lo sepas. Vale. Recogeremos a mi amigo Leonardo y vamos a por las Vale. chicas. Yo debería cambiarme la ropa rapidísimamente porque voy como... Está preciosa. ¿Estoy bien así? Si no voy así, Sí. ¿eh? Vale. Tranquila, nosotros también iremos a ¿Dónde voy? de ropa. Voy a llamar a Leonardo. Es verdad, voy a echar gasolina. Voy a driftear con la limusina y nos vamos a echar gasolina. Pues es el mejor. tío. Leonardo. Pues es el... Tenemos En un la problema. gasolinera del Galaxy. ¿Tú podrías acercarte hasta la gasolinera del Galaxy? Que luego recogemos en el Galaxy. No la gasolinera, en el Galaxy. Espera, pongo el altavoz, que no estoy solo. Vale, En el comisaría- Galaxy te buscamos. En comisaría no te podemos venir a buscar. Luego te ¿Por explico. qué? Porque Vale. me he ido... ¿Y al garaje central? Al garaje central... Sí. Vale, No, sí. no, es Es arriesgado. mejor que no. Sí. Es Galaxy. Un sitio donde no haya policías. Estoy harto de verle las caras. Dicta, a estos muchas gracias por ese hijos de pedazo de putas. Un besito enorme. Pues ven al hospital o a donde sea, coño. Hospital. Recógeme. Hospital, venga, vamos para Venga. el hospital. Le estamos poniendo cusulinas. Venga. Por 6 meses de adelantado, Dicta. Un besito enorme, corazón. A ver, vámonos. Esto es por el San Valentín, ¿eh? ¿Qué es San Valentín? Mañana es San Valentín. Ah, Madre mía. para eso habría que tener pareja. Ya, yo no tengo. Pero tú lo puedes celebrar. No sé cuántos entran atrás, ¿eh? Te lo aviso. Tranquila, ellas entran seguro. Y si no, en el maletero. Vale. Voy a ir así para disimular. Vamos. Puedes poner música, ¿eh? Oh, musa, muchas gracias. Esto por las molestias, por la gasolina. No te preocupes. Por jugártela y por si te arregla lo de la multa. Muchas gracias.
Vale, le recogemos por hospital. Sí, estoy listo, yendo. listo. Estoy yendo. Puedes poner música, Pon musiquita. Vale, voy. Voy a ir así, porque si no me va a parar la policía. Voy, estoy mirando alguna canción que me guste. Hola, buenas. Hostia, tremenda. Va. ¿Qué te parece? Impresionante. Ya sabía yo, si es que... ¡Bum! Ahora que aeropuerto, ¿no? ¿Se escucha la radio? ¿Eh? No, la verdad es que no. Yo la he empezado a escuchar al principio. Súbelo. Se ha apagado. Espérate. ¿Qué? Eres esa, ¿no? ¿Quién es esa? ¿Eres la de...? ¿La limusina rosa? Sí. Soy yo. Es que... Estoy aquí en el Plaza Cubos, que me está procesando aquí un buen hombre. ¿Te están procesando? No, pero me está poniendo la multa. ¿Quién es? ¿Tiene el pelo blanco? ¿Es guapo? No tiene el pelo blanco, pero es muy majo. Ahí estamos. Vale, ¿voy al aeropuerto o no? Chicos. No, me han mandado un mensaje. Están en esa tienda de ropa. Se ve que se están poniendo bien guapas. Sí. Y va por aquí. Va por allí. Vamos. Va por allí. Me equivocaron. Allí están, ahora me lo acaban de confirmar. Vale. Okay, vamos a buscar a Violeta y a Rubí, ¿vale? Musa, hay que ponerse guapa. No, que estamos yendo a buscar a nuestras dos amigas en la tienda de ropa. Vale. Para presentarse con Corina. Corina, estás cortando al mojado. ¿Estoy cortando? Me está diciendo que le estás colgando el teléfono. ¿Quién es? Moja Puyol. Sí, pero porque estoy en una cosa. No puedo. Dile que qué quiere y me lo dices tú. Bueno, ¿me puedes venir a recoger a...? Ya le he dicho que es mi patrón. Voy. Jordi, ¿te puedes acercar hasta...? Bueno, no sé cuánta gente entrará en esta limusina. No vengas. No, te busco, espera. La porra. En lo que deje a Musa y a... no me acuerdo cómo se llama. Te busco. Leonardo, te busco. Apaga la radio, que no escucho. No la apagues, bájalo. Aquí estáis. Vale. Perfecto. Listo, creo que están aquí. Voy a buscarlas. Hay que ponerse guapas, ¿no? Sí. Escúchame, ¿cuántas personas pueden entrar en esta limusina? No lo sé, ¿no? Lo comprobaremos hoy. 8, creo. ¿Tú crees? Es para ir a buscar a mi compañero de limusina. Te voy a buscar. Vale, lo vas a buscar y quedamos aquí en 5 Vale, minutos. voy. Es que estoy en la joyería. ¿Dónde estás tú? Garaje central. Voy para allá. Una cosa, que han subido los precios, que ahora son 2.000 el robo de vehículo, ¿pero esto qué es? Ya lo sé. A mí me pusieron 5.000. ¿Qué dices? Por huida de la justicia, imagínate. Pero, madre mía. Ya está. Uf. Madre mía. Yo tengo que relajar, me voy a marcar un Pablo Escobar vendiendo mucha droga, si no me voy. Ya, yo también. Necesito que te subas rápido, Qué pereza, Subo de rápido, verdad. no te preocupes. Aquí. Sube. Hostia, me encanta. Es que ¿Pero voy qué a... vamos a hacer con esto? Claro, vamos a ser los chofers de ensueño de cualquier persona, ¿vale? Con estas dos personas que son súper agradables. Pero atrás tenemos a alguien. No, ahora no, pero vamos a tener. Hostia, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? La música. Sí, la puso Musa. Ey. ¿Qué? No, porra. ¡Ay! Pero si no has dado, ¿no? Ay. Madre mía.
Uy, bueno, déjame pasar, gracias. Madre mía. Vamos para allá. Y no porrazos. Si nos hacemos una munición con esto. ¿Te imaginas? Es una locura. Hacemos lo que íbamos a hacer con Escúchame, Loki, con ¿sabes quién es Axel, el que me ha pedido esto, no? ¿Quién? Un policía me ha pedido esto. Porque no había limusinas disponibles. ¡Ah! Madre mía, colega. Madre mía, madre mía, madre mía. Uf. Madre mía, madre mía. Uf. A ver si no me choco más antes de llegar. Entrarán 4 personas atrás, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Es que no lo sé. Sí, 4 sí. Vale. A ver si salen, que están aquí. Espera que me voy a cambiar de... Diles que salgan, ropa. que están sus chofer fuera. Voy. Venga. Madre mía, madre mía, madre mía. Las que me meto, de verdad. En las que me meto. Ay, no pasa nada, hombre. No la tienen que ver. No la van a ver. Qué susto me han dado. Dios. Vamos a poner esto. Están dentro, ¿no? Uy. Están dentro, ¿no? Estoy aquí. Vale, ya venimos. O sea, cuando estéis. Sí, ya salimos. Hasta ahora. Chao, chao. Ay, vamos a disfrutar. Madre mía. No está. Sí, aquí hay una mujer, pero que no sé ya, Pues, ¿dónde están? Pues la verdad que no lo sé. Y no sé qué policía es. Hola, muy buena. Hola, buenas. Buenas noches. No ¿Qué me lo tal? puedo creer. ¿Cómo estamos? Nos han dicho unos amigos que nos esperaban una limusina aquí en la puerta. Sí. Mira, Hostia. mira, Rubí, mi camiseta brilla en la oscuridad, en la polla. No me lo puedo creer. ¿Estás No me lo bien? puedo creer. Fogosa, la mía no Hola, brilla. Corina, yo también quiero. ¿Y también quieres? quieres qué? ¿Tú Me también quiero quieres? vestir de mujer, yo también. No estamos vestidos de mujer. Somos No. Habla, que yo soy la Violeta. Ya está Violeta, pagado. ¿y? Me ha dicho mi amigo Mozo que ya estaba pagado. Pero... Sí, está pagado todo. ¿Ah, que te ha pagado? No. Hostia. Sí, sí. Me encanta. Aquí Bueno, pues manda nada. la divina, porque somos gasolina. Hostia, me está llamando el Meguías. ¿Dónde os llevo, preciosas y hermosas mujeres? Necesitamos... Pero me has ¿Empoderadas? llamado tú, no me digas que era lo que quiero. No hemos cenado. ¿No habéis cenado? No. Pues vamos no a por tengo algo de hambre. comida, hombre. Vamos a por algo de comida y bebida. Me confundiste un poco Perfecto. con tu llamada. A ver, ¿qué os apetece? Que me Perrear hasta confundiste, el es que no lo suelo. entendí. Ah, sí, me gusta. Después de todo. ¿Dónde hay tarimas? A ver, pues ¿no ibais a la fiesta Ahora te llamo, de... espera, que estoy yendo a la fiesta. de Isidoro? Sí, pero nos ha dicho nuestro amigo que es más tarde. Es que no sé a qué hora es. A las 11:30. Pues hasta Vaya. las 11:30 podemos comer alguna cosa. Hostia, otra limu. Hacemos... Sí. Andrea. Hola, buenas. Cuenta que No te preocupes, no te casi preocupes. caeme. Muchísimas gracias por más esos la 50.000 corazón. Anda, Un besito enorme. ¿Qué habéis dicho? Que nos gusta más la otra limusina, al menos no pasa frío por la ventana. Vale, pues vamos a por ella. Hostia, pero... Ay, no puedo poner la radio desde aquí. Iba a poner una canción y toda la polla. ¿Cómo vas a poner la radio, idiota? Estamos en un cuarto piso hacia Pues atrás. niña, porque digo, pues aquí tendrán una MP3 danza, todo guapo, pero no hay. Sí, es tremendo, ¿eh? Jordi, te toca. No, Sí, sí. no porque no tengo. Ah, pues voy Jordi, yo. ¿cuánto Ya vengo. dinero quieres? Nos sobra dinero. Somos Ya vengo. Hostias. venimos de las ventas. ¡Somos millonaria! Necesito una transferencia. Que se suban rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido.
¡No! ¡Rápido! ¡Que yo sea el chofer! ¡Vámonos! Deme su teléfono, buen hombre. Digo, buena... ¿Cómo? ¿Cómo acaban de decir? Sabes que ahora mismo le podría abrir un hilo en Twitter y se iría bien calentito, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién se podría ir bien calentito? Nosotras en Twitter. estamos traviesas que te cagas. Claro. ¿Y de dónde venís? ¿De dónde venís? Cuéntame. Me han dicho que sois muy de viajar. ¿De dónde sois? Tenemos un problema. Veo luces y veo sirenas, pero mi amigo... Hola, buenas tardes. Policía. ¿Qué ocurre? Iros un poco a tomar un viento. Perdón, le voy a ir a 58, no se preocupe. Voy. Disculpe. Vete, porque llama de refuerzos este buen hombre. Seguro que nos conocen, somos muy famosas en Las Vegas. Seguro. Nos estuvimos el otro día en el casino de Las Vegas gastando un montón de dinero. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y cuánto dinero gastasteis? Como 50.000. ¡Toma! Nos gusta la fiesta, bailar y perrear hasta el suelo. Somos el alma de la fiesta. Somos las reinas de la tarima, ¿que sí, Rubén? ¿Ah, sí? Pues yo quiero saber eso. Tremenda perra. Bueno, Violeta Vale. es un poco más perra, pero yo... ¡Qué perreo litros! como Muchas gracias por esos 5 pedazos de sus corazón. Un besito enorme. Madre mía. ¿Vosotras tenéis que tener más historias? ¿Por qué estoy yo detrás con el chico y Violeta está... A ver, Violeta. Porque Hagan cambios, si la no. canción de la Coti, divina. deme el tanto. teléfono, deme el teléfono. Sí, voy. Kilitro, muchísimas gracias. Un Manda besito la enorme. divina. No son boca cholina, no solo nada verdad. Las divinas, Divinos sí que sois. divinas de perdón. Bueno, ¿y algún Gracias. interés amoroso que tengáis? Todos. Todos, ¿no? No tenemos filtros, somos abiertas de mente. Sí. Uy, de piernas. Y de piernas, ¿no? Sí. Ah, vale. Tenemos tremendo potorro. Ah, sí, me gusta. Imagina que morimos mañana, estamos aquí seleccionando a un hombre. Claro. Pudiéndolos tener a todos. Son mujeres Sí, inteligentes. Nos podéis seguir en nuestro Instapi de todo, que sí. Correcto. ¿Tenemos? Tenemos cuenta de Instapi conjunta porque siempre lo hacemos Ah, todos sí. Ah, la que habéis subido en París. Y esa es, Exacto. esa es la villa. Sí. Hace 2 días estábamos en París. Sí, es que nos movemos mucho por las fiestas de lujo, de Prada y todo eso. Ay, Dios mío. Pues qué bueno. Me alegro mucho. ¿Sabes que me ha hablado muy bien de ti, Musa, no? Arlequín. ¿Mi amigo Musa? Muchísimas gracias a su corazón. Sí, me ha hablado muy bien. Sí, es muy majo. Tiene un buen trabuco también y hace un mocotombo delicioso. ¿Te gusta el mocotombo de Musa? Sí. Nunca Bueno. le niego un mocotombo a nadie. Vaya por Dios. Es un gran hombre. Qué pena que esté soltero. Seguro Claro. que encuentra una gran Bueno, mujer. puede estar contigo. Hay que aprovechar las ocasiones que te da la vida. Claro. Yo es que soy muy liberal. Yo no me puedo centrar en una sola pilila. Claro, tienes que estar en varias. A la vez. Claro, eso es en lo que fallo yo. Jordi, ¿tú estás casado? No, pero me gustaría tener una persona al lado mío. Vaya. Sí. Pero si no te enamores, ¿eh? Que me canso muy rápido. Ah, pero... No, que yo soy sexual, no se equivoque. Ah, bueno. Todos dicen lo mismo, pero acaban cayendo. ¿Dónde nos llevas, chica? Pues no lo sé, ¿a dónde me digáis? Pues... Estoy esperando que me digáis un lugar. ¿Dónde está la fiesta? ¿Qué? No nos han dicho dónde está la mansión El Puterío. Ah, yo sí sé dónde está. Ahora os llevo, ahora os llevo. La mansión El Puterío. Os lo marco que ahí ellos también están. Vale, pero necesitáis comer y beber, ¿verdad? Cenar, que no habéis cenado. Bueno, yo tengo algo. Vale, márquenme algo que esté abierto, por favor. ¿Y sabéis algún sitio donde se puedan comprar radio para poner música? Sí. Yo tengo en el una Badulaque radio de Central. esas portátiles. ¿En el Badulaque Ahora te Central? la doy. No. No, Ah, ¿tú tienes? Sí, sí, sí. David, espérate, Vale, pues, entonces un no hace falta. besito enorme. Rubí, no te preocupes, tonta. ¿Cómo te dices, chica, que con Luis? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Corina. Corina. Bonito nombre. Muchas gracias, corazón. Bonito. Vosotras sois muy bonitas también, tío. Muy sexys. Gracias. Yo os veo que Nos seguramente mucho. triunfáis por todo el mundo, ¿eh? Os veo como mujeres triunfadoras y fuertes. Pero Estamos ellas van a... indomables. Ellas van a la fiesta, ¿no? Del Sí, Chidore. yo las dejo y me iré. Te quedas tú de chofer.
Por eso hemos venido. Yo le pagaré todo, don Jordi. Aquí podéis comprar. Listo. Uy, Cómprame, vamos porfa, algo de noche. comida y bebida y te pago. Voy, espere. La costumbre, ¿sabes? Mira, vamos. Cuidado, Rubí, que te vas a pegar. Me encantan. Es que me encantan. Es que me encantan, bro. Me encantan. Son increíbles. Madre mía. Honestamente no me esperaba que de verdad fueran a ser ellos dos. O sea, pensaba que eran otras jugadoras. Pero sí que eran ellos dos. ¿Qué hacen? En la arena. Pensé que iban a ser otras dos jugadoras, honestamente. ¿Qué es esto? ¡Vámonos! Señorito Gómez, muchísimas gracias por ese pedazo de Prime, corazón. Un besito enorme para ti. Muchas gracias. Madre mía. Vámonos que hay poli, diles. Hola. No están atracando ni nada. Bueno, es que hay policías. Listo. Ya acabo de pagar, ¿vale? Yo no Vale, soy un amoroso. te saco comida, pela. Gracias, por Vale. Muchas gracias. Igualmente. Ay. Nadie pasa de esta esquina. Aquí manda la divina. Toma, que te doy comida. Gracias. Qué pena, me podría dar otra cosa, estoy hambrienta. Lo siento, estoy trabajando. ¿A qué hora cierras? Chino, trabajamos otro día, Bueno, tengo tiempo. Bueno, espero Vámonos. que disfrutéis comida. Hola, vainas, vámonos. Ya estás ligando, ¿eh? Vámonos, que aquí somos Vale, ahora te pago. Sí, Márcame dónde es la mansión para llevarlas. Un abusado. Si no me equivoco, es ahí, como lo puedo confirmar. Porque si a ver si has marcado algo. Voy. Bueno, me dijeron que igualmente era a las 11:30, ¿eh? Bueno. Bueno, pero habrá gente, habrá la... Ya habrá ambientillo, me imagino. Claro. Es como las discotecas que se abren a las 12. Yo tengo radio de esa, Rubí. Vale, perfecto, luego pondremos nuestra música. Seguro que la música es horrible. Corina, ¿no te quieres quedar en la fiesta? Yo no, yo me voy. Yo no voy a... dónde, No estoy ahí. ¿A dónde te vas, Corina? Pensaba que te gustaba el dormir. baile. ¿En serio? ¿Un martes por la noche Sí. fiesta en una mansión y te vas a dormir? Qué Sí, aburrida eres. porque... No es que sea aburrida, es por de quién es la fiesta. ¿Sabes? ¿Quién es? ¿Es alguien importante? Es una persona pues con la que yo había tenido algo y me dejó claro que solo quería tener una amistad. Y pues es una persona que me ha hecho mucho daño y pues no me apetece, la verdad, estar con él. Ay, que te ha roto el corazón. Pues yo iría a la fiesta y al primer pavo que viera me liaba con él. Que se Pero joda, mira... hijo puta. Mira Birdie y mirad El el trending topic. hashtag que hay, el trending topic. Corina, es que es increíble. ¿Qué pone? Yo no tengo verde, eso lo maneja el demonio, no me gustan las redes sociales. Trending topic, ¿cómo se mira? En el buscador, donde la El lupa. querubín, muchísimas gracias por 10 pesos de sub, corazón. Un besito enorme para ti, Bravo. muchas gracias. Corina infiel, hostia. Y eso no es verdad. Está feo, está feo. Sí. Me encanta.
¿Quieres que intentemos liarnos con ese chico? ¿Y le hagamos la noche una tortura? Se nos da genial. Sí. Te lías y yo te hago una foto. A ver, es buen hombre, pero... Perfecto. Claro, la gente dirá, mira lo que conquistador conquistó las más guapas de la mansión. Ya ves. Hombre, yo lo veo. ¿Cómo lo ves, Violeta? Le hacemos Yo una lo veo encerrona. bien. Y yo lo que haría si fuera la Corina el primer que viera... Uy. Acaba de ver uno por el spa que se llama Leonardo. Madre mía, cómo está rubio. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Está bueno el Leonardo, ¿eh? Ese me da que es poli, ¿eh? Pues yo lo que haría es liarme con el Leonardo y que se joda el Isidoro. ¿Ah, sí? ¿Conoces a Leonardo? ¿Y a Isidoro? Lo acaba de ver por el spa. Ah, vale. Madre mía, encima policías. ¿Quién pudiera tomar esa porra? Pues yo me Ya. liaba con el Leonardo delante del Isidoro. Mira, que de se polis, hay uno que me interesa. ¿Cómo se llama? Cuidado, Bueno, hay nos dos. vamos. Mentira, broma. No sé, ahí hay algo. Que me han invitado, me habían invitado a un café. ¿Podemos saber quién? Me encantan los retos. Quizá Pero no lo sabéis, vamos a- pero si vosotros no sabéis quién es, hombre, ¿cómo vais a saber quién es si no sois de aquí? Claro, no sabemos, Claro. pero bueno, nosotros preguntaremos. tiramos para todo en la fiesta. Sí, ¿no? No se nos escapa ninguno. Exacto. Bum, Bueno. díselo, Violeta. Mira, de aquí está la mansión. Pero esto es un caso Somos por- tremendas reggaetoneras. Estamos acostumbradas. No os preocupéis, sabemos cómo tratar con la gente de alto standing. Sí, muy pijilla, ¿no? Muy Sant Cugat del Vallès, ¿eh? Este Sí, día yo ya aquí. estuve aquí, pero... Sí. Es de las más pequeñas en las que hemos asistido, pero bueno. Sí, supongo ¿verdad? que estará bien. La verdad es que Me encanta. vaya mansión, si eso parece mi garaje. Madre mía, vaya pobre. Ya ves. Bueno, seguro que Corina, no no te te quieres vayas. quedar. No, chicas. ¿Qué vas a hacer tú, Jordi? ¿Te quedas? Sí. No, yo me voy contigo. ¿Te vas? No te preocupes. 11:30. Me voy contigo. Listo. Toma. Que lo pasen bien, disfruten. Disfruten, Está reinas. cerrado. ¿Cómo? Está cerrado. No podemos entrar hasta las 11:30. Frank, ¿cómo estás? Pues nada, vámonos. ¿Quién eres? Soy Corina. Es que las he traído porque... ¿Te ¿Qué? puedo preguntar qué haces con esa limusina? Pues las cosas de la vida. Es La vida va nuestra, a muchas es- vueltas, Frank, ¿sabes? Estoy trabajando, básicamente. Y... Nuestra chofer esta sí, noche. soy su... Pero soy quizá su nos chofer. vamos a otra fiesta a gastar nuestros millones, porque aquí no parece mucha pista. Exacto. Entonces por eso digo las he traído, ¿sabes? Y tampoco es plan de dejarlas aquí. No pasa nada, Corina, vámonos. Creo que había una fiesta de San Valentín en un bar, en un Venga, antro. Corina. Venga, hasta luego. Que vaya bien. No sabe lo Ya que que se nos pierde. caemos por el barranco. Cuidado, Sí, Corina. sí, sí. No te preocupes. A ver Es cómo difícil maniobro. maniobrar, con ese coche aquí. No te preocupes, un poco de drift y lo logramos. Se me ocurre el rímel, sudores. Pues lo que te decía, amiga Corina, yo me liaba con el Leonardo ese delante de Isidoro. que Va, se Leonardo, ¿de qué me suena Leonardo? Así De la uno película rubio que de- dijo que era modelo de... Lo acabo Sí, de ver en el spa. Buah, está todo bueno, ¿eh? es uno rubio, ¿verdad? Sí, está todo buenardo. Se parece al DiCaprio. Sí, ¿no? Se parece al DiCaprio. Dijo que era modelo A ver. o algo así. Creo que sí, Voy creo a que ver. alguna vez he hablado con él. ¿Me estáis haciendo entrar hambre? A ver este Leonardo. Sí. No te pases, que es mío, Rubí. No seas marrano. Tendremos que colgar cosas en el Instapic para que la gente sepa que venimos. Claro. Llegamos a 50k, mi gente. Un besito enorme. Yo sé que hay mucho bot. Pero bueno, muchísimas que gracias a luego todos les los que tenemos estáis que volver a aquí traer, ¿no? por todo y... ¿Qué has dicho? Que luego tenemos que volver para atrás. Sí. No nos vais a dejar aquí a la intemperie. No, 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 no. Croissantito sexy de Jamás. chocolate blanco. No, lo que pasa es que yo sí que me tengo que ir. Pero Jordi, tú te quedas, ¿no? Jordi, tú eres nuestro chofer. Tranquilo, nos sobra el Claro, dinero. Jordi, tú no tienes que Yo llamar luego y te traer. doy dinero. Sí, me quedo, pero luego me voy. Bueno, a no Hostia. ser... ¡Cuidado! Que no llegamos. No llegamos. Sí que llegáis, simplemente era un poco para asustaros y que veáis que sois fuego ardiente, por eso he girado. Ya le he dicho yo que no tenía pinta de chofer profesional. Sí que lo soy, mira, 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 mira. ¿Has visto? Si no queréis quedaros con nosotras también sabemos conducir, pero nos quedamos la limusina, ¿vale? No, sí, claro. A ver, yo es lo que te digo, yo porque me tengo que ir, pero yo encantadísima de estar con vosotras. Reinas que sois.
Pues entonces demuéstralo y afronta tus miedos. Y que le den al Tweety, al Berry y al que dirán. Mira, 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 mira. La reina de la tarima. Sí. Oh, ya están atracando ahí. Te vas saludando. Sí, tú me saludando. Vamos con un coche de dudosa procedencia. No pasa nada, hombre. De dudosa procedencia. Como nuestros novios. Voy 80, no me tienen que parar. No, Una no. bandolera donde voy. Iba a seguirme, pero no me ha seguido. Pero gracias a Dios. Hostia, vas 80 justo, ¿eh? Ya lo por sé. este culo que tengo hoy. Es que me iba a seguir, pero al final no me ha seguido. Sí, Estoy yendo al Bahamas, que había fiesta, ¿no? Pero es mañana. Hace tremendo culito, Rubí. ¿Qué? Rubí y Violeta, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Cuál le gusta más de las dos? Puede ser sincero. Ambas me gustan. Sí. Vaya, no se quiere mojar. Típico. No, es que las dos son tremendas. Somos un pack, siempre vamos juntas hasta ser pis. ¿Ah, sí? En todo. Claro. El toro, nunca nos abandonamos la una a la otra, ni siquiera cuando ligamos. Ah, bueno, o sea que hacéis tríos. Os va el tema de los tríos. Tríos es lo mínimo que hemos hecho. ¿Y qué hacéis, orgías? Claro, Lo que sea. cuarteta. La vida es joven y nosotros lo somos más. ¿Cuántos años tenéis? Eso no se pregunta a dos divas. No, hombre, por eso, para saber cuánto habéis tardado en tener tanto éxito. Nada, muy poco. Sí, ¿no? No vamos a responder. ¿Estamos detenidas o algo? No. Entonces, no. Soy fan vuestra, por eso os lo pregunto. Si fueras una fan nuestra, te quedarías con nosotras y con Jordi en la fiesta. Ya. El tema es que por esa persona no me quiero quedar, ¿sabes? Pero seguro que hay mucha gente. Pa' toda la reggaetona. ¡Bum! Pero seguro que en esa fiesta hay mucha gente y ni siquiera le vas a ver la cara. Sí que le voy a ver la cara porque es el dueño de la fiesta y es el dueño de la casa. Entrarás con nosotras. Tengo vetada la entrada. A no ser que no te reconocieran. Ya. Pero ¿cómo no me va a reconocer? Eso ya lo dejo a tu imaginación. Ya. Claro. ¿Por qué no te pones una barba postiza? No, hombre, no. ¿Qué tal si te da poner una voz más ¿Cuándo te vas? ¿Qué? ¿Cuándo te vas? Yo debería irme ya, pero es lo que te digo. Estoy dando aquí más vueltecillas. Pero puedes aguantar hasta las 10, hasta las 11:30 o no. Me refiero a que si no puedes Hagamos una cosa. No sé. Vosotros tenéis que ir, dejarnos la limusina y nosotras conducimos, no pasa nada. Claro, sí, nosotros No, pero somos queda tremendas como más conductoras. alto también de que vosotros bajéis atrás, ¿sabes? Claro, queda de jodas alto que nos va a standing, parar. efectivamente. Cuidado que no sigue un poli, no la líes, ¿vale, chica? No las lío, que voy a liar. Va a ser que con mi tumba. Nos viene comiendo Que voy a el liar. culo. Beso con colorado. Me está comiendo el culo, bien. Tírale ficha, si dice algo, tírale ficha, se pondrá nervioso y te dejará pasar. Corre, que está recomprobando la matrícula. Ya. Pues que compruebe esta. ¡Vamos! Mierda, creo que me ha visto el dedo. No jodas, pero que no. Rubí, ¿tú te sabes la canción esa de Romeo Santos, la de Perdone usted, que yo me adelanto, no es que... No me está siguiendo, no. Es que no me siguen No, porque ya. voy a la velocidad correcta. ¿La propuesta indecente? Esa. Oh, es Esa mi de favorita. cantártela. Como me encanta Cántatela, cuando me la cántatela. bailo con algún marón. Oh, Dios. Claro. Es porque me tengo que ir a rolear a otro server, no por otra cosa. No queremos molestar. No, si no molestáis, pero como que queda con más glamour que Claro. bajéis atrás, no os bajéis. Claro. Bueno, si no puedo llamar a hacer dos llamaditas y en nada tengo 4 chofres peleándose por nosotras. O sea, Efectivamente. Si es que... Claro. Me acaba de contestar una historia, un chico que se llama El Pascual. ¿Quién coño es El Pascual? ¿El No, Pascual? no me suena. Me ha puesto ¿Tiene nombre hi. de brick de leche? Hi. Me ha puesto, a ver quién es. Ay, internacional, nos encantan los americanos. ¿Cuántos americanos habrán pasado por nuestras manos? Violeta. Yo ya dejé de contar. A ver, ¿con cuántos hombres os habéis acostado? Sí, chisme. Yo con el vecino ¿Juntas? ya dejé de contar. Yo no Bueno, sé. juntas y separadas. Por separado, pues. A ver, está feo que los contemos, ¿no? Pero a lo mejor. Vendría Yo ya perdí 600. la cuenta, Rubí. Muchas. 600 así cada una. Bueno, no sé tu momento, Jordi, porfa. Tengo el chocho que hace falta reparármelo, ¿eh? Sí, ¿no? Tu chichi está que arde, Violeta. Eres demasiado focosa. Tienes que relajarte un poco. Hostia. Te iba a dar llaves.
Al final no llegamos a la fiesta, verás. Os dejo a las 11:30 y me voy, ¿vale? Vamos a dejarlas a las 11:30 y nos vamos. A no ser que te secuestremos con la pistola que llevamos en el bolso. También podría ser, pero si tienes una pistola, préstamela. ¿Por qué debería ser? Pues porque yo soy una buena chofer y guardaespaldas. ¿Tú qué dices, Violeta? ¿Le dejamos un taser de los nuestros o un spray anti-traviesos? Sí, spray antitravieso le vendría bien, ¿eh? Mira, todos estos coches van a la fiesta, seguro. Aquí huele Seguramente, mira cómo van todos. Madre mía, mamá. Hostia, el Bueno, coche yo rosa me soy encanta. ¿Queréis ver cómo iría yo? ¿Queréis ver cómo iría yo si fuera? Sí, sí, Vale. nos gustaría ver tu outfit en el hipotético y utópico caso de que vinieras con nosotras. Vale. Os lo enseño. Hacía falta darle al coche más costoso del barrio. Dios. Perdón. Hola. Hola. Ay, Ah, la verga. Me enfadé. Ya veo. Que no me veo, tío. Ay, ahora. ¿Dónde está el vestido ¿Y blanco? qué musa estamos hablando? ¿Dónde está el vestido Musa. blanco? ¿Dónde está el vestido blanco? Aquí. No. Aquí. Escucho muchísimo. O sea, esto no es normal. ¿Tengo tu teléfono? A ver, pásamelo. Andrea, ¿y esto que la Cori no va a la Es que pool irías de party? locos, ¿eh? ¿Se irá a dormir y despertar a ira? Holy shit, you're so cute. ¿Cómo sos tan bella? Vamos, reyes. Pero Vamos, no, reinas. la reina Reinas, de la- reinas. Yo digo que vayamos. Al final se queda, ¿eh? Al A final dar una se vuelta. queda. Ah, no me quedo, no me quedo. Di que sí, reina, grítalo. Yo os llevo. Va preciosa. Ve así hoy cómo va a ir el día de su boda. Mañana es 14 de febrero. ¿Con quién lo celebráis? Nosotras solas pues, iremos a algún sitio y cogeremos a dos maromos y ¡boom! ¡Para Y les adelante! haremos Claro. sitios especiales durante una noche y luego por la mañana. Bueno, esta les noche lo celebráis y ya está. Divinas divinas. Seguramente dormiremos en la mansión. Siempre nos quedamos a dormir en todos los sitios. Ya. Mira. Hostia. En fin, no saben beber alcohol. Esta juventud de hoy en día no aguanta nada. Ya ves. ¿Te acuerdas de las botellas de whisky Corina, con quédate. Jagger Fire que nos bebíamos? Va, eso ¿puedo- me entra a mí puedo como si fuera conducir? agua. ¿Qué has dicho, Jordi? Puedo conducir porque es que estoy como todos los peritos. Vamos. Madre mía. Cuidado. Qué linda va esta chica siempre, ¿eh? ¿Sí? Gracias. Qué linda es. Perdona, guapo. Síguele. ¿Quieres tener su número de teléfono? Lo seguimos. No sé yo si con esta la vamos a alcanzar, ¿eh? Dale, Jordi, persíguelo. Si lo acorralas, te pago el doble. Hostia. ¡Ojo! Esto tiene, ¡Mamá! esto tiene óxido nitroso. Ese tiene el turbo, ¿eh? Vale, faltan 20 minutos. No nos van a dejar entrar antes. Sí, pero ya hay muchos coches yendo, ¿eh? Porque cuando Sí, hemos vamos bajado para venían allá dos y hacemos una mini fiesta en la entrada. acorralados, los $4.000. Qué cabrón, Jordi. Cuidado, que la limusina vale más que tu Acorralado, vida. dame los $4.000. Como rayes nuestra limusina la vas a pagar y te aseguro que vale más que tu carraca de coche. Eres tú, Musa. Espera, ¿qué está pasando? ¿De qué me suenas? Ah, hostia, soy Arturo, joder. Hola, Arturo. ¿Cómo estás, querido? Bien, aquí andamos. ¿Estás casado? No, ya me lo han dicho varias veces. Debe ser. Hablas igual, ¿oíste? Mentira, no sé quién es Vaya, ese. oíste, vaya bellezón, también te digo, Madre mía, pero tú estás Me da soltero. que hoy chingas. No me ha visto a mí. ¿Tú eres de verdad? Dile, ¿Cómo? Vaya par. A todas las mujeres casadas que me hablan en Instagram. ¡Toma! ¿Dónde está la fiesta? Díselo para ¿Dónde está la reggaetón. fiesta? Queremos mover este culito que A mí llevamos me pasaron practicando tanto ubicación, tiempo. pero no sé hasta a qué hora abres. A las 11:30. Yo quería ir yendo para coger sitio, que después es un follón, joder. Oíste, Jordi, Corina, vas muy Jordi, guapa. ¿me estás mirando las nalgas? Te va a juego el vestido con el pelo, joder. ¿Qué? Gracias, gracias, Claro, Está gracias. bien pensado. Hostia, pero escúchame.
Tenemos unas ganas tremendas de bailar. No, y ya perrear veo, hasta el joder. suelo. Ya me han Sí, informado acá somos que tu novio es tremenda un perra. insípido aburrido. Sí, gente. Corina se viene de fiesta hasta que salga el No, sol. yo os llevo. ¡Ay! Yo no voy a estar. Yo os llevo y estamos te reinas. ¿Qué? ¿Cómo no vas a estar en la fiesta? No, no voy a la fiesta, no voy a la fiesta. Pero escucha, a ver, no sé, a mí ¿Qué? me dijeron que... Pero tú no estabas con Isidoro, a mí me dijeron que estabas con No, no Isidoro. estoy con Isidoro. Pero ¿quién ha dicho eso? Buah, pues mucha gente, ¿oíste? Pues la mano Pues acaba nunca de- estuve con Isidoro. Hostias. Ni menos ahora. ¿Lo has visto? Oye, tus amigas están súper arriba, joder. Son increíbles. Hostia, tienen una potencia que un Lamborghini, ¿oíste? Ya ves. Bueno, ya sabes. Están solteras para ti. Si quieres. Yo creo que son demasiadas mujeres para mí, ¿oíste? Vayamos calentando Sí. un poquito, Jordi, para entrar en calor. Míralos, míralos. Oíste, yo sé hacer lo mismo pero sin brazos, lo estuve practicando, mire. A ver. Uy, y tú a ver. Míralo. Otra vez. Espere. La reina de la tarima. Me encanta, me encanta. Mira, Me Corina, encantan, sí te lo vamos a juro. hacerle a tu ex marido. Que no. Le haremos el baile envolvente. Mire. Tremendo, ¿eh? Mira, mira, puntillas y mira. sin manos, joder. ¿Has visto? Tremendo. Esto requiere años de práctica, ¿oíste? Creo que me perdí parte del manga porque no entiendo qué ha pasado. Pero si lo hago mucho me canso los tobillos. A ver. Epa. No, este no. Buff. ¿Qué haces? No A ver, sé, si ahora pues, nos diferencia, eres Violeta y... Y Rubí. Rubí. ¿Pero cuál es Hostia. Rubí y cuál es Violeta? ¿Y dónde está Burbuja? Falta una. Ay, coño. Podría ser Jordi. Jordi. Sí, la verdad que ¿Tú, sí, tú eres Burbuje? Es no, yo Burbuje. soy... No sé. Es Jordi. Piénsate un nombre guapo, joder. No sé, Corina, yo también qué nombre no me pongo. Ese es Burbuja. Burbuja. Claro. Es burbuja. Pero Hostia, otro... Burbulle, en gallego, ¿sabes? Sí. Burbulla. Claro. Puede ser Volvoreta. Polvorete. Mira qué palabra, Y de la bonita de morado. Pero hay muchos es gallegos, para una me he tarea de encontrado, química. Es, Claro. es Leonidas. Oíste, pero yo el más guapo, ¿oíste? ¿Qué? Sí. Hostia, mira el último verde. Esto ya empieza, ¿eh? A ver. Bueno, Dionisio me va al pique, joder. ¿Qué pasa con Dionisio? No, pues que... Que me va al puede ser que pique. ya empieza. Está ahí... Viene ahora, en teoría. Dile. ¡Pato la reggaetona! Eso lo hace cuando pilla a un marido y no lo deja escapar. Le encantan los Claro, casados. lo agarro por banda. Casi estoy en la calle, Vienes hombre, a la casi me os atropello, joder. No, no me atropelles Sería porque una tú tienes pena, que ir por tu carril y tu carril es... ¿A qué? Ahí, ¿Estás bien? ¿Vas para la fiesta ahí o qué? Hombre, Liam, ¿cómo Estoy estás? bien. Hola, ¿Vas para Liam. la fiestuki? Sí. Que hay vamos fiesta o que hay... Bueno, yo voy yendo, vale, nos vemos Yo, ahora. yo voy a Venga. recoger y nos vemos ahí. Vámonos. Vámonos, Rubí. Vámonos, reinas. Quiero pa' mí. Mira, otra limusina, no han copiado, pero la nuestra. es Nos muy han bonita. copiado, pero esta es mejor. Y Eso lo se arregla sabéis. rápido. Saca el sacapuntas pincha de las ruedas. Oíste, ¿Qué? No sé qué ha dicho. Joder, guapo y con dinero, los que te gustan. Compa, ¿qué le parece esa porra? Cree que va a mamarse sola. La quiero. Cántale, cántale, cántale. ¿Pero qué os gusta más, los polis o los no polis? A Violeta quiere verga. Nada, ¿para qué vamos a elegir si una y otra? Total. Claro. Uy, 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 uy. ¿Y esta? Que avancen, que si no, no avanzo. Esto se arregla rápido. Pero, ¿qué haces? Y aparte eso te aparte el trozo de mierda. No, sube, 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 sube. No la toques, no la toques, sube. Qué Sube, fea sube. es, por Dios. ¿Cómo alguien puede salir así a la calle? ¡Qué vergüenza! Pero No la joder. detecta en TV. No todo el mundo se parece a nosotros. Canta, canta. anda. Canta, que cantas espectacular, reina. Cántate la de la indecente. de Manda, Romeo márcame. Santos. Voy. Vaya, te quito la marca. Marca. Dígame usted, yo me adelanto, no sé, cuéntatela, Rubí, que tú te la sabes.
A ver. ¿La de Romeo Santos que has dicho antes? Sí. Espera, la ponemos en la radio, ¿no? Ponla, ponla. Vale. Pero desde aquí no le puede. Está muy lejos el MP3 este. Dale, MP3. Es cierto, no puedo. Claro, es que está muy lejos el MP4 ese. Uy, surround. Que la ponga Jordi. ¿Cuál queréis poner? La pasa propuesta nada, indecente de ahora Romeo la llegamos. Santos. Son los Y mejores, ponemos, tío. cuidado, la radio esta, Leonidas la y Tito ponemos son ahí increíbles, en tío. la puerta y vamos poniéndonos a tono. ¿Tú sabéis que estuve liada 3 noches con Romeo Santos? ¿Cómo? Sí. Es un ¿Y cómo desastre, fue? pero- Una mierda, es un picha floja. ¿Es un picha floja, en serio? Así te lo digo. Bueno, quizás nunca había estado con una mujer glamorosa como yo, es posible. Puede ser. Pero la verdad Aunque que se con mucho decía deseo. se decía que no le gustaban las mujeres, ¿no? Supongo- por eso me escogió a mí, quizás. Claro, tiene sentido. Para Romeo Santos con picha muy floja. Chócale, Mierda, chócale la haber otra venido limusina. de la otra forma. Hostia. ¿Veis? Nos han visto llegar. Mira, las chicas son bonitas. Por Nos supuesto acaban de que ver llegar. nosotras. Hostia, pero es que va a sacar pasta, hoy. ¿Te llamas Ya ahora, ves. amigo? Tú, Me tú. llaman Rubí. Dígame usted. Abre las puertas, todas las puertas, todas las Voy. No me importa quién sea él. Ponte detrás mía, ponte detrás mía. Ya hablaremos tú de Corina. Ponte detrás mía. Hola, buenas, Frank. Ay, Tú te quedas con nosotros. ya sé que has venido. Ponte para allá. Huele a cariño. Vertida. ¿Qué me ha dicho Frank? No sé qué me ha dicho Frank, ¿eh? Que te quedas con nosotras. Espera, espera, espera. Frank. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, no tienen aguante. Frank. Señores, Frank. para prohibir la entrada a personas que no estén totalmente identificadas en la fiesta. Así que vayan poniéndose Frank. en la cola y dejen de hacer el gilipollas. Frank. Frank. ¿Qué me has dicho? Que me voy. No, que ya hablaremos. Hola, buenas a todos. Buenas, Listo. buenas. Por favor.
Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck. Quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de humor. Yo soy lo que creo, pero she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. No haga que vaya a buscarte, te diga todo lo que siento. Baby, no quiero frenarte, ya no me alcanza el tiempo. Ya no es lo mismo que antes, ahora mato por tu cuerpo. Ahora mato por tu cuerpo, baby, juro que no miento. Ni siquiera dímelo, lleva solo dímelo. Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata los de los dos. Ni siquiera dímelo, lleva solo dímelo. Sé que sobran ganas, pero siempre hay algo que mata los de los dos. She don't give a fuck. 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 Oh, oh, oh. She don't give a fuck. Oh, oh. She don't give a fuck. Oh, oh, oh. Ay, 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 cómo me duele. Vente a la fiesta, anda, ya sabes dónde está mi casa. No, eso dejas de no voy hacer a nada. ir. No voy a Bueno, ir. pues no venga. Venga. Deja de hacer drama, venga. No. No voy a ir, gente, no voy a ir. No voy a ir porque de verdad me tengo que ir al otro server, no por otra cosa, ¿eh? Iba a ir, pero es que el server tengo que... Me voy. No. Además, Corina se merece esto. Corina no se merece esto. Yo solo digo, ¿eh? Además estaba bloqueado el contacto. I mean, te me podía llamar. Cory no merece arrastrarse por alguien así. Si no le hubieran hecho lo del Birdie, habría ido. Ve y Honestamente. demuéstrale que lo superaste. Ay, Dios mío, gente, Dios mío. Hay como 500 personas. Ay, Dios mío, Cory. ¡Libre! Muchísimas gracias por ese pedazo de su corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese 7 pedazos de su corazón. De aliarse. Siga tu corazón, no a tu cabeza. Lo que falta es que nos siga la policía. ¿Cuántos subs para ir? No, gente, no. A veces no pasa y no pasa y ya está. Cuidado, que salgo llorando hasta.
De por todas tú eres nuestra preferida. Mi vida pasa... Por delante de tus ojos ya, no te preocupes. Buenas. Buenas. Buenas, señorita, ¿qué tal? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien, señorita? Estoy ¿Le bien, no podemos se ayudar? preocupe. Estoy bien, no se preocupe. Perfecto. Aunque sea un foco. Venga, hasta luego. No se merece Dale, eso dale, por dale. ser una gran mujer Chao. reflejando a Andrea. Eres lo más hermoso de España, joder. Pasen. Dale, pase por ahí. No, pase para adelante. Gracias, hasta luego. Pregunta Corina está enamorada de Isidoro y tienes loco a este cubanito mami chula. Ay, vamos a aparcarlo así. Un poco mal aparcado, pero bueno. Ven conmigo, Cori. Yo te doy mi corazón. Tú eres su preferida, ti, Corina. Conquista con Conway y que lo de gran jajaja. Vamos a ponerle otra ropa para no despertarnos mañana con esto. No tengo chándal con este, PJ. Ay, mi gente. Ay, Dios mío. Se me bugueó el cuchillo, es verdad. Tengo que mirar lo del bug del cuchillo. Yo sé que nos gusta que pase esto, gente. Yo lo sé. Te queremos, Corina. Yo también os quiero mucho. Yo sé que preferíais que yo fuera. Yo sé que queríais que yo fuera, pero no voy a ir. No voy a ir porque básicamente lo que pasó la tarde no podía. Corina no puede perdonar eso. Yo no quis, no me arde, me duele. Corina no puede perdonar eso, tío. No por nada, sino que Corina no puede perdonar eso. Hay chance, que pasó un ratito, Cori. A ver, no he hecho F8 quit todavía. Corina necesita venganza. Yo sé que hay mucha gente que quiere que vaya, tío, iría, pero es que es lo que os digo, no... Contexto PLS, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Corina ha discutido con Isidoro y hoy le ha dolido mucho ciertas cosas que han pasado y le acaba de decir que vaya No a la puede ser fiesta. eso, te queremos ahí, Cori. Mirad, es que mirad el mensaje. Corina le mandó este mensaje. Y él la llamó y le dijo que fuera. Me duele, le arde, me lastima. Es que ese es el problema. Lo de Twitter de infiel no. Diviértete con las niñas. Y ahora mis bits se añaden. Sí se añaden los bits. Ay, a ver. Me tenéis en una indecisión ahora mismo, no sé qué hacer, tío. Me tenéis en una indecisión ahora mismo que no sé qué hacer. Te lo juro que me tenéis Se va a poner indecisa. bueno cara llorando fuerte. A pasar páginas bella Cori. Vendrán cosas mayores, no vayas. Uy. Aquí veo mucha diferencia entre el chat, ¿eh? Aquí veo mucha diferencia entre el chat. No, vamos a hacer votación, no. Ya ha dicho constantemente que no va a ir, así que no, yo creo que hasta aquí. La pasarás bien, ve. No, sí, yo sé que la voy a pasar bien, lo que pasa es que me tengo que ir al otro server. Si me he ido, la verdad, porque me tengo que ir al otro servidor, no por esto. Es que me voy al otro server, gente. No vayas. No. Haces bien, no vayas, lo que quieras. Me voy al otro server, chicos. No vamos a ir. No vamos a ir, gente, no. No vamos a ir. Que a mí me molaría porque sé que se generaría un rol muy guay, pero... ¿Sabes si te quedas?
Sí, ya me salí, estoy entrando a check. Me estoy metiendo a check. Yo sé que queréis que esté, yo sé que os mola el rol, pero no. Con dignidad, Corina. No. Ya está. Rol tóxico si vas. Ya fue, gente, no. Vamos a meternos con Iria y vamos a relajarnos. Y Si vas, pensad. ganará el mal. No vayas. Claro. Vamos a calmar a Catalina, jaja. A Catalina. Nada, ha estado muy guay el rol de hoy, ha sido largo, la verdad. He estado muy bien. He hecho 7 horas de Spain, tío, es muchísimo. Es muchísimo. Piensa en chat que esta es una decisión que puede direccionar bastante la historia de Corina. Sí. Solo dejen que fluya. Relax, chat. Irian puede esperar cara llorando fuerte. No. Se volvieron a pelear, sí. Y ya muchas veces ha ido Corina detrás y tampoco quiero eso. Porque ¿sabéis qué pasa? La última vez la llamó arrastrada y el problema es que Cori eso le dolió mucho. Pero es eso. Si ya se había llegado ya a casa, ya nada. Es el momento. La roba del año. Me da el corazón. Andrea. Yo también os amo, gente. Un besito enorme. Muchas gracias. Sí, lo llamó, pero igualmente ella le dijo las últimas palabras. Corina ya se separa de él. Corina se separa de él porque realmente le hizo daño. Está bien, guapa, respetamos tu decisión, cara sonriendo con ojos de corazón. Más que nada es por Corina, chicos. O sea, yo lo hago, yo sé que vosotros queréis rol con Isidoro, lo sé, y sé que os encanta el rol con Isidoro Tengo y fe de que algún día haya un crossover de Corina e Iria. Tengo fe, jaja. estaría muy guay, tío. Estaría muy guay que estuvieran los dos PJs. Estoy llorando como si fuese mi ex. Ahora Filadelfo XD. Vamos a dejar que el rol fluya y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por ese pedazo de esto. Pipolino. Un besito enorme para ti, muchas gracias. ¿Algo? ¿Cómo? Un balazo dolía menos. Lo sé. Es por el bien de Corina, efectivamente. O sea, es por el bien de mi personaje. Si no fuera por ello, me daba igual. Me daba completamente igual. Pero es por el bien de Corina. Vámonos con Iria como lo tenías planeado, sí. Es que tenía planeado haceros sufrir un poco e irme con Iria, la verdad. Sí, quería haceros sufrir un poco, la verdad. Quiero ver a Iria. Ahora vamos con Iria, que es de la mafia de Checkpoint. Estamos entrando. Lo que pasa es que hay cola de entrada, entonces estoy esperando a que me llegue el momento. Baila hasta el cansado. Eres mala, no, hombre, no. No, pensad que los últimos roles con Isidoro le habían hecho mucho daño a Cori y nada, tío, ese es el tema. Nos hace sufrir, no, no os hago sufrir. Disfraz y arruinarle un poquito. No, yo no arruino nada, yo os he hecho felices. Vamos con Iria. Está muy buena esta novela. Pensad de esto, las novelas van de tiras y aflojas. Tiras y aflojas, corazones. ¿Fuiste la primera vez? Déjenla respirar, sí. Está lloviendo, chat. Muy fuerte lo que nos has hecho. Un poco de drama para el corazón nunca viene mal. Un poco de drama para el corazón nunca viene mal. Todo le sale mal, ya, Daniel. Todo le sale mal. Mejor que las novelas turcas, es que sí, tío. Dramático sí soy. Ya te vas, estoy entrando a check. Están todas iguales. No. Yo en la vida soy Corina, sí. Escribí un libro de esta novela, me gustaría. Lo que pasa es que como van todas enlazadas, el lore va todo enlazado con mi primer personaje, mi segundo personaje, mi tercer personaje, quiero hacerlo bien y es que es una historia muy larga. Y a su personaje como mejor le plazca. Es que sí, es que estaba un poco presionado este rol, honestamente. @ en lo que no quieres que te enamore y sufras porque no puede estar con nadie. Ya, pero en mi personaje yo tengo que hacer la interpretación que tengo que hacer, gente. Vosotros que tenéis todo el contexto que no tengo yo y sé,
Vosotros tenéis todo el contexto de la historia, perdón. Vosotros tenéis todo el contexto de la historia, vosotros tendríais que verlo todo con perspectiva. Mirad los puntos de vista de cada uno. Pensad que Corina no sabe nada de eso. ¿Se te ve triste? No, gente. Estoy de puta madre. Lo que pasa es que estoy... Perdón. No estoy triste. Estaba presionada por Isidoro porque no había necesidad de decirle que no estabas invitada. Exacto. Ahora se viene cine en cheque, efectivamente. No nos pegues, mami, yo no os pego. Corina, grande roleadora, súper divertida, muchas gracias. Además hay que saber cuándo cortar un rol, chicos. O sea, hay que saber dónde están los límites de un rol. ¿Tienes la nariz roja? Pues no sé por qué, pero... ¿Qué iba a decir? Hay que saber cuándo cortar roles, hay que saber llevar los roles y hay que saber hacerlo todo. O sea, porque por más que vosotros queráis un rol, hay que saber administrarlo y hay que saber llevarlo. ¿Sabes? Y me quedo con el tiempo en los medio partido. Ha sido sin querer, tío. Ha sido sin querer, lo siento. Tiempo al tiempo, gente. Son... Rudolf, ¿eres Rudolf? Sí, no sé. No es por nada. Ánimo, reina. Pero si yo estoy bien, chicos. Lo que pasa es que estoy hablando de Cory. Iria God se viene haciendo quesos, efectivamente. Y si ahora quiere cortar el rol con Corina por X motivo y no hay que forzarlo. Efectivamente, hay que cortarlo por X razón y no pasa nada. Sufrís un poco por el camino y ya está. Últimamente echo de menos mis oídos, jajaja. Ya, qué litros, lo sé. Oye, te amo. Yo también os amo. Un besito enorme. También es muy guay. El rol de Jordi es increíble, la verdad. Era una maravilla. Ahora es más... Ahora que es más forzado se nota. No es que sea forzado, sino que se ha cambiado mucho el rol. Porque obviamente al principio pues era muy natural, era muy tranquilo, era muy chill. Pero sí es verdad que como... No es por nada, gente, pero sí es verdad que con tanta intensidad en cierto rol es complicado, es muy difícil. ¿Qué micro usas? Exclamación micro. Se te quiere mucho, muchas gracias, Marisma. No es que sea forzado, es que tener que darle un final a algo que supuestamente no se puede... Exacto, o sea, es darle un final a algo que no había. No sé, es raro. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Orden cronológico de tus libros. Mis días de adolescente amar, mis días de adolescente decidir, mis días de adolescente sentir. Siempre es verano contigo y un atardecer de otoño contigo. Te quiero, Andrea. Sidoro no es putero. Corina Piel. El rol de la novela turca se cerró por culpa de los pesados. No, hombre, es no. la verdad, jaja. No, hombre, no. ¿Qué brazo de micro usas? Venía con el micro que compré. Se le dice pasar páginas, sí. ¿Quién tenía hambre? Lo que no entiendo es por qué no le dan un final con una charla como dos adultos. Porque no se ha presentado el rol. Te amamos, yo también os quiero mucho. Muchas gracias. Y madrileño, no hemos vuelto a hablar con él, gente. Se han cortado ambos roles. Modo miau, ultra super saiyajin, sí. PJ de Corina no gira alrededor de lo que pasa con Isidoro, efectivamente. Tienes Instagram, viene del rol y me quedé por el buen stream que haces. Muchas gracias, corazón. Sí, en exclamación redes tienes todo. Tiempo al tiempo. Supongo que ya el drama del final que tenga que dar, efectivamente. El rol de Leonidas y Musa sería increíble que estuviera Zung, pero no estuvo hoy. ¿Dónde consigo tus libros? Exclamación libros, corazón. Están roleando orgullosos los dos. Eso es bueno, sí. Mañana entrevista de trabajo, sí, mañana entrevista de trabajo. El rol tiene que fluir, exacto, tiene que fluir. No podéis... Yo sé que queréis rol con Isidoro, pero bueno. Por el bien de Corina, pero me duele, ya lo sé que os duele, ya lo sé. Pero bueno, ahora con Iria veremos qué pasa y a lo mejor lloráis menos y disfrutáis más. Ahora disfrutáis ¿Hay más. alguna ruta donde Isidoro y Corina terminen juntos? A pesar de ser agente encubierto. No puedo decir nada, Henry. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Mirad el rol y disfrutad de cómo se desarrolla. Coriñiñi. ¿Quién es Iria? Mi otro personaje que tengo en Checkpoint, que es Mafia. Es Mafia en Checkpoint. Todo el dinero que no tiene Corina lo tiene Iria.
No sé que eres escritora, sí, tengo 5 libros publicados. Esperad que estoy en la cola de espera y tengo que volver a darle. Un segundito. Pregunta un poco random, ¿qué planteas hacer después de Spain RP termine? Seguir con Checkpoint, chicos. Yo soy rolera de Checkpoint de hace 6 meses casi. Y amo amo ese server, es un muy buen server. PJ y tiene una ramificación extensa como para forzar roles. Me despido, me tengo que ir, chaito. Un besito, Emma. Un besito, Emanuel. Un besito enorme, muchas gracias. Me alegro de haberte conocido, muchas gracias. Te quedan bien los lentes, muchas gracias. Andrea, vuelvo un rato, pues nos vemos, mi cedo, no te preocupes. Bueno, os cuento un poco sobre Iria, ¿vale? Iria era amiga de Corina desde la infancia. Fue la que creció con ella en el orfanato, ¿vale? Parece un conejito con nariz roja. Sí, pero no sé por qué es. Estoy chiquita. ¿Cómo se dice? Iria es amiga de Corina de pequeña y estaban juntas en el orfanato. Con Corina cada día es un mar de sensaciones. Sí. Lo que la hace una genia y un PJ divertidísimo. Muchas gracias, corazón. Entonces, ¿cómo se dice? Nerfearon a Corina por bien del servidor. ¿Cómo se dice? Bueno, Iria es la amiga de Corina de la infancia, ¿vale? Ahora Iria está con Juan Calzadilla, que es el padre de Zoe Calzadilla, el tío de Corina Calzadilla, ¿vale? En este personaje, cuando ella creció, ahora, esta tiene 23 y Corina tiene 19. Este personaje tiene la historia de que ella, pues bueno, al crecer en un orfanato, al tiempo se echó un novio, un marido, que se llamaba Ancho, que era uno de los que llevaba la red de narcotráfico entre Latinoamérica y Europa. Era de los más importantes, ¿vale? Eran gallegos los dos. Y se enamoró de él y pues con él aprendió mucho acerca de este trabajo, llevaba los negocios entre ciertos países y pues luego se fue porque metieron a Ancho en prisión, se tuvo que ir corriendo del país, huir y llegó donde estaba Juan Calzadilla, que es el tío de Corina, porque Corina le dijo vete con él, que él pues tiene el control de esta ciudad y pues te puede ayudar. Llegó a la ciudad y pues nada, está aquí. No voy a la fiesta, corazón. Ahora toca ir, efectivamente. Así que estamos entrando en Checkpoint. Ayer le compré una moto. Veremos qué ocurre hoy con Iria. Hoy he entrado tarde, la verdad, tendría que haber entrado antes. Esta noche... Hola, buenas. Hola. Wow, no sabía que habías escrito los libros que tienes. Muchas felicidades. Muchas gracias, éxito en corazón. todos tus proyectos. Saludos desde Querétaro, México. Muchas gracias. Hola. Hey, you motherfucker. ¿Dónde andáis? ¿Dónde? ¿Qué te importa? No, que es broma. Escúchame, vete a casa. Nos vemos en casa. Que Pero si estoy en casa. Vístete. Vale, pues vístete para reuniones ahí tapada y todo. Voy. ¿Dónde estáis? ¿En qué parte de la casa estáis? No, estamos comprándole un coche a un invitado nuevo. Ahorita vamos para ahí. Ok. ¿Me escuchas? Jay. Os escucho. Este es el marrón negro, ¿verdad? No, este no le he cambiado al final. Este es el marrón negro, vale. Ayer me hice otro. Este me gusta, pero tenemos que tener el de mafia. Vamos a ponernos el... No sé si ponernos el táctico o este. Este es el que me voy a poner. El de ayer, ¿no? Gente, no insistan. Ahora toca ir a fin. Muchas gracias, corazón. Disfruten la película XD. Escúchame, que Peluche ya los tiene ya. Vamos Ok, listo. Blanquilla. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas dónde nos reunimos Ayer. Sí. Sí. Vale, ve tirando para ahí. Voy para allá, ¿pero qué voy con mi moto? No, cambiada y... Voy con mi moto y la escondo, ¿verdad? Vamos a vernos todos en el Rockport. Nos cambiamos de coches y nos vamos. Listo, Le compré la doblete, tío. La Corina no puede comprarla, pero a Iria sí que se la compré. Seguro. Ahora es para el Rockport, no. En el Rockport, negro, nos vemos. Rockport. Mírenla. Pero Chucky está aquí en radio.
Que no soy choque. Me compré una moto, la tenéis que ver. Tiene su corte igual que yo. Es bandida, bandida, bandida. Me mora. Chucky. El Chucky no sabe frenar. Yo tampoco. Quiero una vehemente. ¿En qué parte del Rockport nos vemos? Para que guardes la moto. En la parte de arriba, ¿no? Del garaje. Listo. El garaje de arriba. Oye, Tiger, ¿qué te pasa? No lo sé, no lo sé. Qué bonita es, loco. Súper bonita. Prefiero en este coche. ¿La has visto? No, Hola, buenas. Pasó. Un placer. ¿Dónde estáis? Ah, ahí. Frente al toro. Canta para What's mí up, también, what's up? ¿eh? ¿Cómo marca terreno? Yo hago negocio, chacho. Yo soy de eso, como productor de música. Pues habla Nos lo que vemos, ves, nos vemos y él luego, tiene buena- cantante. Y él tiene buena voz. Dale, Tiger. Adiós. Luego me paso y escucho tu música. yo no- Chao. Iria, conoce a Jay. Un placer, Jay. WhatsApp. Se iría. Ya sabe quién es, ¿no? Yo sí. Y él creo que también. Sí. Sí. Campanilla. Él fue el que ayer tuvimos. Gente esta que se le fue la Lo mano, sé, lo ¿sabes? sé. Vale, dame. Vamos a una tienda, me cambio y nos vamos. Lo cambiamos todo, yo no. ¿Cómo dices? Lo cambiamos todo. Sí. El lado pide antes, Jay. Vámonos de una vez y rápido. Go. One to go. ¿Qué pasó, Blanquita? Aquí estamos. Pero yo sí estoy bien, coño. Que tengo la máscara. Tienes que taparte la cara. Sí, pero voy con eso. Juan, ¿cuántos serán los 5 los 4 más importantes? 5. ¿Qué te cuenta, Chanti? Pues aquí andamos, ¿tú qué tal? Aquí, Chile. Vámonos. A la mierda. Pues sí, Chanti, aquí, ya tú sabes, con... Vale. Con los golpes que ayer, you know. ¿Quién es? ¿A quiénes vamos a ver? Vamos a ver a los que llevan de la mano la cárcel. Ah, vale. Ok. Márcame el punto, negro. Vamos. Vale. Go, aprieta. Let's go. Let's go. Let's go. Go. Al regreso. Oye, Blanquilla, ¿y tú? ¿Qué ¿Cómo pasa? vas? Hija de puta madre. Oye, te he conseguido una psicóloga. ¿Me has conseguido una...? ¿Qué dices? ¿De psicóloga? ¿Para qué me quieres dar una psicóloga a mí? ¿Tú estás loca, Chanti? No, yo no estoy loca. No te preocupes, cada uno tiene su loca interior, you know. Ya. ¿Para qué tú quieres te acuerdo? Es aburrido. Ya. A ver. Depende. A ver, yo estoy de puta madre, la verdad. Este sí que está loco ahí atravesado en el medio. Yo estoy de puta madre. No, Chanti, Sí. llévate de mí, you know. Está acuerdo. Chanti, esa está buena, ¿eh? You know, Chanti. ¿Cómo le llamaría? Escucha. ¿Qué? ¿Cómo le llamarías a qué? Mira,
¿Cómo? Mira, tú lo ves así a primera. ¿Cómo le dirías? ¿Cuál sería el apodo que tú le dieras? ¿A quién? Aquí al que está el de la. ¿Apodo para qué? Nuestro. Claro, para nuestra familia. Yo soy sufrimiento, tú eres agonía y... ¿Qué le pondrías? Hubo alguien que dijo por ahí que no, porque Buga, ese no buga. me gusta, que era de que Casanova, pero eso no me gusta. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo nuestro. ¿De dónde eres? De Los Santos. ¿De dónde? Bueno, pero de origen de la República. De origen, vale. ¿Dónde soy? ¿Qué te iba a decir yo a ti? Tú me la cara así bacana y que tú, ¿qué apodo tú pones de una vez? Yo no. You know. Chucky. No sé si tú me entiendes, you know what I'm saying. Es que cuando tú me ves así, ¿qué te llega a la mente? Ay, coño. Puta. Joder, ¿te vas a hacer que te digan eso? ¿Y Candelier? ¿Cómo lo llamaría, Iria? Estoy pensando. Yo estoy viendo el de Candelier, lo estoy viendo. ¿Cande qué? Candelier. ¿Qué es eso? ¿Eso qué coño es? El diablo. Pero si quieres, ¿qué dice? Sí. Te pongo No lollipop. sé. Lollipop. ¿Qué diablo La es eso? máscara. ¿Una paleta? Sí, suena como una paleta, lollipop. ¿Dónde están? Lollipop. Mándale la ubicación. No, mandamos solo blanco. Pero es con Para abajo, para adelante, para abajo. Pues sí, vamos a buscar el mismo sitio. Ahí, para adelante, para abajo. Ay, de la versa, cuidado, Tiger. La máscara Juanillo. A ver, que estaban cerca también. A ver, esto se hace más que todo por las organizaciones muy pequeñas, a las que trabajan pues para la que trabajan junto a nosotros. Digo, esto es como un primer contacto hacia ellos, ver quiénes son, de qué huevos van y si, bueno, tener un feedback nosotros. Ay, vamos a conocer a uno de los civiles, o sea, un grupo de civiles ilegales, pues para que ya son PDB, no, o sea, son PDB oficial para, bueno, pues posiblemente en un futuro subirlos a banda. Que ya están a otro nivel. Sí, que están en otro nivel. Ver un poco cómo reaccionan, que se tomen las cosas un poco más en serio, que ponerlos sepan a que están prueba. siendo vistos por... Sí. Y ya está. A partir de aquí, pues, tener sobre todo contacto directo a través de un Darcha con ellos, con el objetivo de que si en algún momento nos interesa, por la razón que sea, contactar directamente con ellos sin tener que pasar por nuestra organización. Chao, Yasser. Una Toros, es preciosa. ¿Habéis mandado Ubi? ¿Lo mandaste, negro? Creo que no. ¿Mandaste la V? Ahí ya la llegó, la mandó. Entonces, el de Candelier no lo ven, ¿no? Pues si a ti te gusta y tiene que ver ¿Candelier? ¿En serio? con la historia de nuestra organización. No, pues entonces, ¿cuál es la historia? Dime la historia bien. Bueno, primero, sin irse mucho al detalle, Crono, muchísimas la gracias por esos Santa 5 Muerte, pedazos subs, corazón. somos los criminales que dominan. Un besito esta enorme, puta muchas gracias. Somos sangre, muerte, Sufrimiento, agonía. sufrimiento, agonía. Somos el poder. A ver, ¿qué le han puesto a él? Santo. Somos todo, negro, todo. Voy a quitar esta música. ¿Cómo te gusta, no? ¿El qué? Métese así en el capó del coche. Sí. Apóyate ahí en el coche, negro. Joder, menos mal que estaban cerca. Seguro que nos están Sí. buscando como el otro día, porque llegaste hueco jodido, ¿eh? Cuando nos digan.
pasas por arriba 1000 veces y la gente no se da cuenta que estás aquí. Mor, Máquina Bestia, Tifón, Mastodonte número 1, Crack León, Pecho Lobo, Furia Titánica, Tormenta del Desierto y Cuenta la Titán. leyenda que el marcador del extensible alguna vez estuvo en 0. Alguna vez estuvo, sí. En el coche estáis los dos para fotón. Sí, tío, está de locos, Creo que hay... Cuidado con los nombres aquí, Ujú. ¿Cómo era Chris? Penitencia. Escucho cosas. Yo también. Por eso necesita un psiquiatra. Bueno, Ahí. le saqué el número a alguien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Es muy de foto Buenas del tardes, año buenas 2000, tardes. ¿sabes? ¿El En qué? plan, mira qué guay, te falta como un ventilador en el pelo para que se vaya para atrás. ¿Estar sentada? Sí, esa pose. es ¿Estar muy sentada desde los 2000? Lo de la pose del año 2000 me gustaría entenderlo. A mí también. Espera, espera. Ya está, nos vamos. Es Que venga pose esta de... gente, Venga. ¿dónde está esta gente? Que venga del para aquí. Es un- Venga. ¿No inspira seriedad esa pose? Bueno, pues a mí sí. Negro, peluche, uno. Chao. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Contarle a esta gente antes de marcharos qué vienen a hacer aquí. Ah, o sea, que quiénes son estos, ¿no? Sí. ¿Decimos 2 palabras cada uno como la última vez? Venga, empieza tú. Estos cabrones, Son un poco ven cabrones, y mariquitas al mismo tiempo. pero controlan la City Más o menos. y le respetamos demasiado. A veces, no te creas. Pero es mutuo, ellos a nosotros también. Le echaron más cojones que nosotros, por eso decidimos quedarnos con ellos. Es al revés, le tenemos que explicar a ellos quiénes son ellos, no a ellos. Ah, quiénes coño, son ellos... Por eso yo le estoy vale, diciendo que vale. Bueno, les yo lo había entendido bien porque la descripción que también. estaba dando el Dexter a lo mejor Sí. lo podía tomar de otra manera. La verdad. Pues empezamos al revés, ¿listo? Ellos Venga. son unos cabrones. Pero, a ver, ¿le prestamos ellos a ellos? o- No. A ellos. Díganle a tu ellos- gente quiénes somos nosotros. les tenemos que Ah, explicar quiénes son ellos. vale, vale. Pensaba que era al revés. Venga. Estos cabrones Son los que... mandan en la fucking city. Si no es por ellos, nosotros... No estaremos aquí. A ver, estaríamos pero más pelados. El tomate, qué grande No es, y el esto. estaríamos. Estaríamos en otro sitio. Con lo cual... debéis de... Guardarles el mismo respeto que nos guardan ustedes a nosotros. Efectivamente, y así os irá mucho mejor con ellos o acabaréis... Bien, bien, buen trabajo, lo entendió. Listo. Pues ya marchamos, ¿vale? Venga, chicos, muchas gracias. Venga, chao, Luego chao. hablamos. Hasta luego, tragaperra. ¿Cuidado con qué? Ya, dígeme, peluche, hablamos, hasta luego. Listo, listo, platicamos, se me cuidan. Qué tonto. Venga. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas. Preséntense. Pues yo soy Quinto, ¿vale? Y soy el que lleva, por así decirlo, el barrio, ¿vale? Yo conozco a esta gente desde hace mucho ya. Presentarse, chicos. A ver. Yo soy Arca. Gritar, eso. Yo soy Neo. Placer. Y yo soy Jimmy, encantado. Vale. Faltan muchísimos más negros, ¿vale? Y pues eso, nosotros somos los Playboy Gangster Creep y vivimos en Tyrian. Y bueno, desde ayer he empezado a trabajar con Peluche. Llevamos mucho tiempo trabajando para ellos y moviéndonos. Buenas, Y Jacobo, nada, ¿cómo pues ahí estás, nos Rey? ofrecieron la oportunidad y obviamente dijimos que sí, que para adelante, que todo lo que sea trabajar es bueno. Para mí y para mis negros. Entiendo que los que están aquí son los 5 de máxima confianza, ¿no? Me falta mi mano derecha. O sea, Pero que habéis sí. traído a 5, de los cuales 4 son de máxima confianza y uno no de tanta. No, el que falta es el que más confianza tengo en él. Por eso. O sea, que ¿Quién al es? final, Micha, creo. al final hay 5 y hay uno Creo que más es de los que está Micha. aquí que les apoya. Sí, claro. Pero todos mis negros, vamos, tengo confianza en ellos. Listo, has entendido. De contarme un poco a qué os dedicáis, más o menos cómo os ha ido hasta ahora y qué habéis hecho. Pues bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien, la verdad. El tema de trabajo con Peluche bastante bien. Nosotros aparte pues estamos trabajando, dando golpes
pues tienda de armas, badulaques, vendemos hierbas, todo lo que se puede hacer trabajo que entrega dinero a casa, pues estamos los primeros para hacerlo. Y pues eso, bueno, tuvimos un pequeño problema con el color, ¿vale? Con otro barrio. Pues sus más, sus manos, pues ellos... Que quieran, yo también os quiero. Pues, quitaron el color, nosotros no pudimos lucharlo porque no teníamos el armamento disponible para poder hacerlo. Y nada, y esperamos conseguirlo y si podía ayudarnos mucho mejor para conseguir volver a lucir el color que nos representa, que es el azul. O sea, que lo teníais, lo habéis perdido y vuestra intención es cuando tengáis la capacidad sí, recuperarlo. Correcto. Volver a tenerlo. Sí, representar los verdaderos Kree. Vale. Yo voy a hacer un par de cosas y luego vamos a hablar mis compas. Lo primero que quiero que tengan claro es que llegar a este momento, a este punto, es bastante complicado, es difícil. Y vosotros hasta ahora lo habéis logrado. Tenemos muy buenas referencias vuestras de parte de una organización que es una organización de máxima confianza. Nosotros somos, como ha dicho ahora mismo Peluche, somos los que controlamos, organizamos, gestionamos y movemos todo en esta isla. No hay nada que se mueva aquí que no pase por nosotros. La razón por la que estáis aquí es para que tengamos un primer contacto, saber un poco quiénes sois, qué hacéis, ya tenemos referencias vuestras, pero a partir de ahora tienen que saber que tenemos nuestros ojos puestos en vuestra espalda, que todo lo que hagáis lo vamos a estar midiendo, que cada paso que deis vamos a estar midiendo cómo lo hacéis y por qué lo hacéis. Aquí puede ser que se abra la puerta de un tren que si decidís subiros, no tiene vuelta atrás. Es un viaje de solo ida, es una decisión definitiva. Buscamos gente seria, gente leal, gente que trabaje y gente que sepa que llegar a este momento es muy difícil. Si vosotros estáis dispuestos a montarse en ese tren, a seguir ese camino de un solo sentido y que solo tiene dos fines, triunfar o morir. Escuchar bien, triunfar o morir. Llegar a este punto es difícil, pero perder la llegada a este punto es muy fácil. Llegar es más difícil que mantenerse. Todos los que veis aquí atrás, en su momento, si procede y si realmente os lo ganáis, sabréis quiénes somos. Si hacéis las cosas bien, posiblemente podamos poner un contrato muy jugoso sobre la mesa para que trabajéis con nosotros. Si eso no sucede y hacéis las cosas mal, sabéis cuál es el futuro, cuál es el destino. Mis compas, yo no sé si tienen algo que decir al respecto. Yo nada. Nebel. Como he dicho aquí mi compa, bueno, y lo voy a recalcar, boleto de ida, no de vuelta. O comes o te comen. Mi frase del día. Ahora vamos a saber de qué están hechos ustedes. Y como escuché, si lo que quieren es volver a representar ese color, bueno, en sus manos está. Ahora, a ver cómo lo gestiona. Se les va a dar un Dark Chat, ¿vale? Ese Dark Chat solo van a estar los 4 o 5. Pues yo diría que arranquemos con los 4 de máxima confianza. ¿Podéis meter allí más? Sí, pero es vuestra responsabilidad la gente que entre allí. Si alguien de los que entre allí no debería estarlo y la caga, vosotros lo pagaréis. Y si uno de vosotros la caga, todos lo pagaréis. Si 2 de vosotros la caga, todos lo pagaréis. Tened cuidado con eso, ¿eh? Perfecto. Ahora son 1. Vale. Si tú la cagas, pagan pato todos. Absolutamente todos. Aquí remamos todos para la misma, así que aceptamos el código. Apuntar. Jungla. Bienvenidos. Espera, chicos. Saca el móvil solo Neo. Dale tu chulo, que yo de esas cosas no me entero Sí, muy bien. Neo y chulo, ¿vale? Apunta vosotros 3. Decirme si se escribe así. T-H-A-I-T-I-A-N, ¿cierto? Sí. T-H-A-I-T-I-A-N 2023. Uy, ¿verdad que no, eh? No se me ha escrito la A. Taitian 2023. Listo. He llegado. Pero con... Sí, me llegó. T-H-A-I. Con parrafito con... No, junto todo. Todo junto.
Es así. 2023. Sí. Es sin la... Ahí está. Qué imbécil. Es posible que recibáis alguna petición nuestra directamente. Es posible que no. Espera, porque yo no estoy. Ahora te lo paso yo en el barrio. Vale, ahora me lo pasa. Claro. Vale, sí, continúe. A ver, es posible que recibáis trabajos directos nuestros. A partir de ahora seguís trabajando exactamente igual como trabajáis con vuestros hermanos mayores, si les podemos llamar así. Eso no quiere decir que no les podamos nosotros contactar directamente para algún trabajo. Vale. Tener en cuenta que la calle está llena de gángster y el cementerio de espabilados. Hacer las cosas bien. Si estáis aquí es porque merecéis estar aquí. Que este camino llegue al éxito solo está en vuestras manos. ¿Tenéis alguna duda? Ninguna. Ninguna. Compa, yo por mi parte he terminado. Ha sido un placer que mis compañeros continúen o se despidan. Habéis luchado bastante para llegar a donde estáis. Seguid haciéndolo y llegaréis lejos. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Pues listo, a correr, que tenemos trabajo que hacer. Vale, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chavales, venga. Bye. Sí. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nos quedamos aquí ya para los demás trabajos. No, pero espera, que me ha llamado... Ha respondido los casos. Toca los Castle ahora. Espera. Eso era hace rato. Hola, buenas Sí, pero tardes. me ha llamado... ¿Respondieron? No. Vale, espérate, que me está llamando Sheila. Le dije a Sheila que tratara de ubicarnos, ¿lo sabes? Claro, pero va a ser aquí tendría que todo. responder ese Darcha. No, ya vemos a dónde nos vamos. Ok. No, yo creo que ahora deberíamos cambiar de posición y hacer lo mismo Hacemos con la lisiada. Con los vagos. Con los vagos. ¿Quién lleva ahí esos tíos? La UR. Claro. A ver, llámalo. Sí, pero me acaba de desviar la llamada. Buah, la Valentina no me coge, pero seguro están sus hermanos por ahí. Llámala a la Alicia. Bueno, la otra es quién tenía la OIG. Eso sí no lo hemos averiguado. Yo creo que no, ¿eh? UR, te lo juro. Por cierto, ¿alguno de vosotros que en el Darcha de Santa Muerte escriba el Darcha de Titan antes que se nos olvide? Voy. Yo no lo tengo, no me doy tiempo a nada. A ver. ¿Quién es la Lali? ¿Cómo? ¿Quién es la Lali? ¿Cómo la Lali? Sí, la lisiada. Una de un barrio, el rancho de los vagos. ¿Puedes mirar en los Darcha Iria quién llevaba la OIG? Estoy en ello, dame un segundo. Es que no sé quién eran los que los tenía. Espérate, afiliados. Deberíamos movernos aquí. No. Pues venga, vámonos. Cárcel tiene a Taitia. Tengo dos apodos ya definitivos. Mira la pose que tiene. Ay, voy. Estaba mirando quién tenía venga. esto. Que ya voy. No me griten. Estoy chiquita, no me griten. Pues no me subo. Listo, hermano. A ver, estoy en ello. 23. Me genera el tigre de quién tiene la OIG. Es que yo pensaba que Peluche me los iba a traer a ellos. No, a ver, ya que había estoy hablado mirando con esto Peluche, un yo segundo, sabía que gente. no. Yo sabía que eran estos. Luego órdenes. Los Rolling, llámalos Rolling. Ah, los Rolling que tienen. Sí, efectivamente. No. Los Rolling tienen a Chamber. Por eso, a Chamber los quiero ver, que el otro día se nos puso chulito un verde. Hombre.
A ver, yo tengo un lugar debajo de este puente. Escúchame, yo no veo a nadie que haya afiliado a los OIG, ¿eh? ¿En serio ninguno? Creo que no, ¿eh? ¿Y los mob? ¿A quién tienen? Los mob. Los mob a Lean Suite. Mira, mira, te voy a decir, nadie los tiene, ¿eh? Mob Lean Suite. UR tiene los vagos. Rolling tiene los estos. Pinky no tiene por ahora. Que yo sepa. No puede ser, sea tanta movida y no los ha pillado nadie. Es que los únicos que me quedan por revisar son las Pinky, pero es que no, ellos no tienen a nadie. No, las Pinkies no tienen a nadie. Pinky, Mob, Rolling, UR, Cárcel. Y nadie más. Es que no hay quien lo tenga, ¿no? Nadie los tiene. Las Pinky tienen. La triada no tiene a nadie tampoco. No, la triada ya. La triada. Y Piki tiene a los Sasti. La triada no tiene a nadie. Nos vamos a quedar sin gasolina, ¿eh? Sí. Y las máscaras, please. Ahorita voy a- Gente. ¿Quién son las máscaras, verdad? Ay. No, gasolina. Madre mía. No, escribe a Rolling si están dispo. Voy. Si vas en la gasolinera, lo que tal. Sí, sí. Ahí adelante hay una. Eso es donde iba a ir. 9 litros. Pregúntale a quién tienen afiliado. O sea, son los de Chamber. ¿Tienen dinero? Que yo no traigo Sí, dinero. sí. Pero tienes que ponerla tú igualmente. O conduzco yo, ya está. O también si quieres. Pues dile a... Sí, corazón, pero estoy cenando. Dile que nos ubique a los 4 o 5 de máxima confianza de ellos Es que les pasamos un... y que le mandamos una ubicación para que... Repíteme que les pasamos una ubicación para que nos los lleven, ¿no? Sí, pero que vayan en coche diferente para que nos lo dejen allí y se marchen. Que ellos no van a saber a quién van a ver, porque vamos a estar tapados. La puta madre, una... De verdad, ¿eh? Voy, perdón que estaba haciendo una cosa. Voy para allá. A ver. Rolling aquí. Traigan Márcame punto donde nos vamos. a los 5 de ¿En dónde quieres más hacer la reunión? Sí, claro. confianza. Vámonos a... ¿A dónde podemos ir? Debajo de un puente, vete por aquí por viñedos. Claro, primero que los ubiquen si están disponibles. Si están disponibles les mandamos la ubicación. Pues vete lento. ¿En serio nadie tiene al Spy y a estos? Así bien, yo creo. Yo no daría vueltas con este coche, ¿eh? Métete aquí, abuelo. Claro. ¿Dónde? A la izquierda, ese parque de ahí. El parking. Métete aquí a la izquierda. Y te estacionas aquí en el...
¿Pero que tenés otro coche aquí? ¿Cómo se llama? No, es para no dar vuelta con el coche. Claro. Estacionate. ¿Y Cata y yo? Es una cita romántica. Oh. Sí, en la montaña estaban por ahí. ¿Qué dices? ¿En serio? Que sí, que sí. Yo se quedó con ganas de montaña. Bueno. Ya verás. Yo también soy de montaña. No me refiero a eso, me refiero a lo de ayer. Y no se me abren los paracaídas. Del diablo. No deberíamos estar con este coche. ¿Pero por qué no deberíamos estar con este Porque hemos visto a Porque dos otros lo grupos. vieron, sí. Que no han visto matrícula, hombre. Hay muchos toros en esta ciudad, coño. El coche delante no tiene matrícula. Sí, como tú, cuernudo. Buenas. Necesito Hola, beber. buenas. Un pack, porfa. Un pack de esos potentotes que tengáis, please. Ok, ¿de qué queréis el pack? ¿De qué tienes? Pues mira, tengo el pack de helado, patatas fritas con queso cheddar y bacon, hamburguesa de pollo, hamburguesa doble. y Hamburguesa doble. cuádruple. Bueno, la que más me Ok. llene. Hamburguesa cuádruple. Pues la con batido. cuádruple. Con batido. Ok, ¿alguna cosita más? ¿Peluche? No. ¿Algo? No. Vale. Ok, ¿tú necesitas algo? 2 packs de 5 de ese que más llena y listo. Ok. ¿Cómo está? Y tú Beco? otro, ¿verdad? Bien, ¿y tú, Juan? Sí. Todo bien, tío. Aquí está. Ok, os voy a dar unos regalitos de San Valentín. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Mañana San Valentín. Sí, mañana es San Valentín. Y el viernes a las 10:30 organizamos un evento aquí en el Burger. Bueno, aquí no, en el Basement Arena. No sé si habéis visto. ¿De San Valentín? No, que va. Ah, vale. Car wash sexy. O sea, Ah. vas con tu coche y te lo limpian unas tías Dime. con unos tíos desnudos. Ah. No desnudos, pero Ok, ok. Vale. Ahí. Y eso, que puedes. Y si compras una consumición, te damos un vale y puedes entrar en el sorteo de Vale. una Rebla, $10.000, un privado gratuito Qué de guay. Manila y 3 packs aquí en el Burger. Vale. Vale, te doy 2 cositas. Ok. Y ahí. Gracias. Nada a ti. Toma lo tuyo por aquí, te pongo la factura. ¿Dónde estáis? Afuera. ¿Qué pasa? Hablas muy bajito, dime. ¿Eh? Que hablas muy bajito, dime. Sí, porque no quería gritar, you know. Ya, ya. ¿Qué te iba a decir? Dime. Tengo 2 variantes de la misma mierda, pero ya lo tengo, ¿eh? ¿Tienes tengo, dos? Tengo el apodo. Sí, tengo el apodo. A ver, ¿cuál? Tengo 2 variantes, pero son la misma mierda, van por lo mismo. O sufrimiento o sufrido. Sufrimiento ya lo tiene Juan. Diablo. Mira la tablet. Los tienes a todos. Juan, felicidades. Sí, bueno, felicidades a todos. ¡Felicidades! ¡Qué buena gente! Ya sabía que ibas a felicitar. ¿Qué? ¡Feliz Pues San sí, Valentín! San Valentín, también el día de la amistad, claro. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Felicidades a los dos. ¿Cómo que tienes que llamar a alguien? ¿Cómo que tienes que llamar a alguien? Pero, Felicidades a ¿Qué todos. pasa, hermano? ¿a quién tienes que llamar tú? Esperar, que estoy hablando. No seas tóxica, cállate. Yo soy tóxica. ¿Cómo sabía que estábamos en la Con montaña? el blanco y con el negro soy tóxica. Pues conmigo no me toxiqueas. Sí, porque tampoco te pasa nada. Averígame ¿Qué si, pasó? si los importantes están dispos. Avísame. Felicidades a todos por el Día del Amor y la Amistad. Os quiero mucho, un besito enorme a todos y muchas gracias por estar aquí, chicos, de verdad. Un besito Hola. enorme. ¿Tú, a quién vas a llamar? Pues.
toda la ciudad porque son todos mis amigos y amigas. No, tú sabes que no me refiero a eso. Hombre, claro, es el día de la amistad, ¿no? Claro. ¿Y tú a quién vas a llamar? A ver, si tú me dices a quién. Yo a nadie por ahora. Por ahora a nadie. A lo Si mejor tú me en un dices que le futuro. vas a mandar Sí. un mensaje, te digo yo. Yo no voy a ¿Qué mandar un pasó mensaje ahí por en la ahora. cárcel en la ubicación del tío Taco? ¿Quién? Enhorabuena. A los de la cárcel. A todos. ¿Y vosotros a qué todas andan? las ¿Celebrando San Valentín? Claro. Ay, Juan, ¿cómo lo ¿qué están tal celebrando? regalito? Cuéntenme. ¿Cómo ha dicho? ¿Qué te regalito, Juan? ¿Cuál regalito? El que te he hecho yo, gilipollas. ¿Qué regalito? Pues mira, la verdad es que él es mi verdadero San Valentín. ¿Qué regalito? De hecho le dije, oye, ¿y esto se lo han comunicado a Gata? Sí, ¿a que sí lo dije? ¿Qué regalo? Sí, ¿Me lo regalaste? sí, pero ahí lo movió todo Chris. No me cuentan nada. Os quiero familia, os quiero. Feliz San Valentín para todos. Ahora os cuento. Esto, llevo a dos aquí en el coche, llevo aquí No a me dos en el cuentan coche que nada. están intrigados para saber qué regalito es. Pero dígame. Ay, pues no le cuento, ella lo va a descubrir, Dime. ya y usted también. Ya sé lo que es. Ya sé lo ¿Qué? que es. Ah, sí. Sí, ya sé lo que es, sí. ¿Cuál Lo que estuvimos viendo, ¿no? Lo que estuvimos viendo, que Juan estaba como loco, ¿no? Eso es, ¿no? Que da vueltas. Uy, Ya. estoy pensando cosas malas, you know. Te voy a Claro. decir una Gata lo cosa que que está da diciendo, vuelta. no está diciendo que tienes que descubrir otra cosa. ¿Qué tengo que descubrir? Gata, tenemos que descubrir a quién va a llamar en San Valentín Iria. No voy a llamar a nadie todavía. ¿Todavía? ¿Cómo? Todavía. Se lo está Que pensando. también me pongo tóxico yo, No. No. No se pongan tóxicos. Por cierto, Porque todavía no tengo a quién llamar. Respondió Rolling. Hubieron avisos. Ya, sí habían dicho que estaban, pero que no. Pusieron perfecto, pero no dijeron Bueno, nada vamos más. para abajo, chicos. Cualquier cosa nos dicen, ¿ok? Escúchame, vete para arriba del rock porque os enseño la moto. Feliz día, feliz día. Pues quiero enseñar la moto. Y ya todo. Feliz día, bomboncitos. Vamos. El garaje encima del rockport. Vale, nos falta que nos responda. A ver, voy a llamar yo a Sin Alma, será. Sí, acá hay. No tengo el Madre teléfono mía, acá. cómo va el coche. Michelle, Vaquita. Ah, ¿la está listo, Vaquita está listo. ahí? Jo. Vaquita Rolling. Feliz día, André. Te voy a Dile hacer que- Un besito enorme a todos. Con ojos de corazón. Saca la moto esta que pensamos donde. La doble T. Dime. ¿Te gusta? Vale, perfecto. Todavía no, vamos a tardar unos minutos. Es que estén atentos. Cuando te avise y te mande una ubicación, me lo digo, los que vayan en coche para que ellos se queden y vosotros marcháis. Ellos ¿Has no visto qué saben a bonita? quién van a ver ni van a saber de tampoco. Solo van a ver. Efectivamente, gracias, Lee. Ahora. ¡Qué locura! Es una doble T. Me gusta, me gusta, Ya, me gusta. ya lo sé, que te gusta. Obviamente te gusta. ¿No va a comprar una más tarde? Sí, hombre, cómprate una Kuma. Una Kuma, vale, venga. Vámonos, Así no llevas la vámonos, misma. vámonos, Je. Disponible los Escúchame, cuatro le tenéis que uniformes. hacer eso a mi buggy, ¿eh? Hoy lo hacemos, 100%. Sí. He recibido un regalo muy Ya, guapo. ya lo sé. Tiger, no Ya le sé eches cuál. vuelta y dale Ya abajo, sé cuál ya es, ya sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál Es un helicóptero. Helicóptero. Ya sabía yo, si es que Tenemos que todavía pintar. es la de Corina ya. Ya sabía yo que era un Luego lo veréis, helicóptero. luego lo veréis, amores, luego lo veréis. Si es que no conoceré yo a... Helicóptero, hermano, helicóptero. ¿Tú sabes pilotar? ¡Y! Déjamelo a mí. Ah, vamos, Por sácate la corazón, yo no. licencia.
saca la licencia. No, no, te lo decía por la broma de que conduzco como una mierda. Imagínate cómo llevaría el helicóptero. Bueno, a lo mejor vuelas bien. Sí, a lo mejor le por tierra que tú no sabes andar. Claro, porque el problema es que por ahí no se le van a cruzar la farola ni nada de eso. ¿sabes? Bueno, pero igualmente puedo caer. Sí. Que iría le mandé una programación a Cory, tío. Literal, literal. O sea, literal. En el aire no hay farolas ni NPC, da igual. Da igual, sé que me caería. ¿Cómo dices? La vida y alta si baja. ¿No? Sí, en el helicóptero también. Por eso. ¿Te imaginas que lo suyo no sea de tierra? Se metió ahí a la derecha. Y se va a volar de ¿Dónde locos. vas? ¿A la...? ¿Te imaginas? Al puente de aquí adelante va. Estoy segura. Aquí al lado donde la... Aquí a la izquierda. No. No, a mí este no me gusta. ¿Por qué? Adelante hay un puente que es amplio y está muy bien. Esto no me gusta. Y hay mucha gente. Y además aquí se puede ver el sitio bonito que es. ¿Ves? No me refería a este, pero sí. Era el siguiente puente, pero sí. Hay que ponerlo al revés para que no se vea la matrícula. Joder, pero ¿por qué? Pero increíble. Increíble. ¿Dónde estás? Debajo. Espera. ¡No! 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 Vamos al Ay, hospital. ay, 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 ay. ¿Estás jodido? Sí. Ay, de verdad, fue sin querer. Pero yo no entiendo cuándo Que fue va a sin aprender. querer, tío, fue sin querer. No, pero no quería. te bajes hasta que el coche no tenga... Que el no me motor quería apagado, no te bajar, bajes no me nunca. quería bajar. Iria y Corina al parecer comparten la misma Sí. suerte. Me duele. Venga, no. Tiene una maldición o algo, literal. ¿Qué? Va con la cabecita enterrada en la rodilla. Es que me duele. No te preocupes, Chanti, no te preocupes, que ya estamos cerca. Es que se van a haber hecho algo de gafe por la vida, sí. Ay. 30 para el kilómetro bacano, pero eso se va con que tú te pongan a hablarte, tú sabes cómo hacen con las plantas, yo no. Cuéntate un cuento ahí para que se te despeje la mente y no pienses en el dolor. Bueno. Déjame escribirle a esta gente. Por ejemplo, un día hay alguien que tú le vas a regalar ahora, en 14. ¿Qué? Claro. ¿Qué voy a qué? ¿A quién le va a regalar el 14 y no? Por ahora a nadie. No lo sé. Vételo pensando así, trae la mente y no pienses en el ¿Y tú dolor. a quién tienes para este 14? A nadie me lo quita, yo soy un sufrido. El sufrimiento nunca parará. Me lo estoy pensando, yo no. Un putero, vaya. ¿Cómo has dicho? Un putero. ¿Por qué? ¿No tienes a una? ¿Tienes a varias? ¿Qué dices? Me estoy metiendo contigo. tengo Me estoy nadie, metiendo no tengo contigo. nadie. Sí, mejor métete conmigo así, deja de pensar en el dolor. Claro. ¿Cómo se llama tu novia, negro? Que no tiene, dice. El sufrimiento. No, yo no soy novia tuya. Me mareo. Ay, 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 ay. Uf. Cálmate, cálmate. Estás mal, estás jodida. Uy. Pero
Pobre Iria. Vámonos. Pobre Shanti, coño. Me encanta la animación, ya ves, tío. Es que tiene una manía de bajarse de los coches antes que se pare. Del diablo. Es que eso fue un bobo porque se comió toda la puerta, mira. Esta familia es una familia muy diversa, negro. Aquí hay de todo. Aquí cada uno tiene su personalidad y su fuerza y su debilidad. Mira, ya solo la puerta, yo no. Pero no entiendo por qué Chris está tan callado. Porque está preocupado, vuelta ahí, que está preocupado. ¿A quién tú le vas a regalar al Juan este 14 de mala suerte, yo no? ¿No tiene una shorty por ahí? ¿Para qué? Para regalarle el 14 de febrero ahora, dígale. ¿A quién? Yo qué sé, te estoy preguntando si tiene una shorty por ahí, yo no. Pero yo pensé que una chori me estaba hablando de otra cosa. No, Tengo que entender tu dialecto, hermano, porque eso es chori, yo lo entiendo de otra manera. No te lo entiendes, Tiger. Una pipa. Ah. De eso tenemos bastante. Ah. Yo, pues... ¿No tiene una chanti por ahí que le voy a regalar algo? No tengo, sí tengo, no tengo. Da igual, no, te lo estás pensando también. Me lo estoy pensando, hermano. Me mandó un mensaje para que me responda. Porque Iria no está... Este coche que todos lo están pensando. ¿Crees lo que ha pensado también? Somos una familia complicada. Ahora conduzco yo de regreso. Te ayudo. Saca esto. ¿Por qué salen NPC enmascarados? No entiendo. That's sweet. Ay, coño. Ay. Yo. ¿Dónde está? Auxilio, un doctor, por el amor de Dios. Pues llega tú a tiempo. ¿Qué? No estamos vacíos. Tranquilo, que Guillermo me ha apañado y atiende a todo el mundo. Doctor, por favor, doctor, Sí, haga algo, yo no. un rato ya, gracias. Estos checkpoints. Mucho sin no, sí, pero porque Chris va con un ping distinto. Uy, yo os pego sin querer, lo siento. No ha pasado nada, que me bajé del coche antes de tiempo y me hice daño. Ande el diablo. Hola. Oh no. Me pegaron mucho ya hoy, mami. Vamos, negro. Ahora. Chuki. ¿Qué significa eso? Lo he dicho que no, ¿no? Vámonos.
¿Qué le pasa a este? Todo enmascarado. No sé Vamos qué hace aquí nomás enmascarado. donde nos fuimos hace rato. Y ya Sí, ya no está. perdemos tiempo. Pero ¿qué pasa con ustedes? Cada uno tiene una variante diferente del Chucky. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué Chucky? ¿Qué Chucky, Chucky? Yo qué sé. Ahora, este dijo una cosa de Chucky Mummy. ¿Cómo era? Chucky Nuni. Eso, ¿qué es eso ahora? No sé quién dijo Chucky Nuni. Yo no fui. Pero tú no dices Chucky, negro. No, que no sé qué significa eso, yo no. Yo conocí a uno que decía Chucky. Sí, yo conocí a uno que decía Seguramente Chucky, de verdad. era yo a cada rato comienza con Chucky Chucky. No sé qué significa Ese le dice eso. yo. Por eso de otro le dice para Chucky Chucky, pero yo no sé qué es eso. Yo tampoco. El Chucky, Puede sí. ser muchas cosas. Es feo, no entiendo qué. Me están Muchas llamando gracias por arriba, esas pero no 800 entiendo, subs, no amores. entiendo. Un besito enorme, de verdad. Muchas gracias. Qué locura. Es como una expresión. Chucky ¿Pero qué Chucky. significa? Chucky Es Chucky, Chucky. sí. Chucky Chucky, ¿qué significa? Pues no sé qué significa, pero es Chucky Chucky. A ver, dijo que Chucky era como un muñeco diabólico o algo así. Pero eso es Chucky, no Chucky Chucky. Pues es un Chucky Chucky suena a otra cosa. Chucky Eso, no te Ahí ahora, confundas, Chanti, abajo eso es era. chaca, chaca. No, es Chucky Chucky. Es para atrás, Juan. Pero este también me va. Vale. Sí, también, abajo del árbol ahí. Ahí. Escucha, a Belé mandando ubicación. No. Por favor, no te bajes. Espera. Que el conductor se baje y ya todos bajamos. Exacto. Pero si yo no. Si es que yo no sé qué me ha pasado. De verdad. Amigo Chanti, comete la puerta y te quedaste sin hambre. Chucky Chucky. Chris. Exacto. Exacto, Chucky Chucky, ¿ves? ¿Verdad que me lo van a pegar esa mierda de Chucky Chucky? Chucky Chucky. Ay, me caí. Pero si eso es tuyo. No, es el que no. Yo. Él dijo Chucky Chucky. Sí, El hijo de Chucky Chucky. Pero yo te lo dice a ti, ¿no? Yo soy de todo el mundo. Chucky Chucky. Chucky Chucky. Y Chris, que era lo del Chucky Nuni. Chucky Nuni. Eso lo dice la Iria. Yo no. Porque iba a decir Chucky Nuni. ¿Qué es Chucky Nuni? A ver, eso es lo que yo quiero entender. Ok, que me da igual que él lo diga, pero ¿qué es lo que significa? Chucky Nuni, no sé. En general, el Chucky también. Pues no sé. Es una coña, hombre. Chucky Chucky. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? Estás un poco desorientado todavía, ¿no? Sí. Has llegado a una casa después que te han dado una paliza, te han puesto un pastizal en la mano, te han dicho que bienvenido y que si no te gusta te mueres. ¿Qué te parece? Exacto. Tremendo. Con lo del chat. Entonces, bueno. Es lo que hay. Pero revisa ahí la intranet, hermano. Claro. Ya, pero ¿qué quieres que te diga? No voy a ni ser con ni ningún apodo. Me duele la espalda. Cuando vaya a acostar Ay. ahorita me pongo Chucky a verlo. Chucky. Todo el día ya está. ¿Qué te iba a decir yo? Entonces, ¿tú eres un sufrido, Tiger? Sufrido, dice. Sí. ¿A quién le voy a regalar mierda este 14 de febrero, Chris? Chris y Juan, contesten eso. Pues yo, honestamente, es que ustedes saben cómo es mi vida, ustedes la saben. No, yo no sé nada, yo no, te estoy preguntando. Bueno, es verdad, tú no la sabes. Yo sí la sé. Cuéntala, Iria, Pues cuéntala. la mía también. La Cuenta cómo es. TJ. No. ¿Ves? Entonces no sabes nada. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sabes nada entonces. ¿Qué dices? No hablen ahora, no hablen Yo ahora. estoy en condiciones. Están llegando por allá.
dicho está hablando? Vale, Ahí. Creo que sí. Buenas. Hola, buenas. Buena, ¿qué tal? ¿Todo bien, vosotros? De puta madre. Me alegro. Siempre. ¿Cómo está la gente? Ahí siempre aquí los negros. Pasó. Hola, buenas. Quedan 13 minutos. Pues bueno, lo que os he dicho, ¿vale? Yo os puedo presentar por encima, son los chavales de nuestra máxima confianza en las calles, son chavales de puta madre, trabajan de 10 y nada, ya les he avisado que si a nosotros nos tienen respeto, a ustedes 5 veces más, ¿vale? Así que Número feo, Darkfire. ya no sé, nos vamos, nos quedamos, ya eso... Si ¿Habéis queréis que nos contado veamos. más o menos quiénes somos nosotros sin develar Bueno, nada? no, solo he dicho que van a conocer gente importante, que tuviesen más respeto que nosotros, pero si quieres le dejo un poco caer la cosa, ¿no? No, está bien, yo creo que es suficiente. ¿Ellos trajeron justo y coche para necesario. marcharse luego? Sí. Vale, a partir de ahora lo de siempre, igualmente. Todo va a seguir igual, ya hablaremos con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias y nos ponemos en contacto luego. Listo. Perfecto. Venga, Venga. hasta luego. Que vaya bien. Bye. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿ustedes cómo van? Presentaros, ¿cómo os llamáis? Yo soy Blake, el de la derecha del todo, o vuestra izquierda. Sí. Yo soy Ari. ¿Dizzy? JJ. Creo. Creo JJ, Dizzy, Ari y Clay. Blake. Blake. Vale. Comienzo yo o vosotros. Tú. Vamos a ver, yo voy a ser rápido y claro. Nosotros somos una representación de la organización que maneja, controla todo lo que sucede en esta ciudad. Todo lo que pasa en esta isla lo controlamos nosotros. Lo que se vende, lo que no se vende, los movimientos que se hace, quién entra, quién sale. Todo lo que sucede en la ciudad pasa por nuestras manos. Vosotros estáis aquí porque esa gente que os ha traído, gente que trabaja con nosotros, en la que tenemos mucha confianza, nos ha dicho que vosotros venís trabajando bien, que os han visto que vais funcionando correctamente y han querido darles la oportunidad. No sé cuánto tiempo llevan trabajando de la mano con vosotros, creo que no es tanto, pero les han querido dar la oportunidad. Esto que va a suceder ahora no cambia absolutamente nada para vosotros, pero sí para nosotros, porque a partir de este momento ya nosotros les hemos puesto cara, sabemos quiénes son, cómo os llamáis, y vamos a tenerlos en seguimiento muy de cerca de todo lo que hacéis y cómo lo hacéis. Me gustaría escuchar un poco de vuestra historia, de dónde venís, con quién os movéis, qué hacéis en las calles, a qué os dedicáis, cuál es vuestra fortaleza, por qué deberíamos confiar en vosotros. ¿Quién es el portavoz de este grupo? Yo, Dizzy. Soy la cabeza de los families. ¿Quién es el segundo al mando? Yo, Blake. Pues cualquiera de los dos, contarme un poco sobre vosotros. Te cuento más o menos. La historia de nosotros viene hace mucho tiempo. Tenemos varias ramas, ya sean en lo que es las calles de Davis, Forum o Chamber, donde vivimos nosotros. Siempre hemos tenido pleito con los que viven en la rotonda, que ya no están ahí. El color que nos representa, como ven, es el verde. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos amantes del deporte y nuestros padres, nuestros ancestros nos criaron con ellos, con el deporte. Y por eso representamos el verde y representamos el barrio. Pienso yo, la verdad, que somos un grupo que puede llegar muy lejos por el simple hecho de que si nosotros sí representamos nuestras fortalezas, nuestros ideales. He visto mucho por la ciudad que muchas personas creen que respetan sus ideales, pero en verdad no lo hacen. Que a la primera de cambio van corriendo a otras personas, a refugiarse.
nosotros vivimos y morimos por el barrio. Vivimos y morimos por el verde. Representamos en verdad nuestro barrio y los ideales que tenemos. Y son muy claros. Ay, ay, ay. Bueno, lo primero es que vosotros vais a llegar lejos si nosotros queremos que vosotros lleguéis lejos. Los que marcan aquí, si lo merecéis, somos nosotros. Lucas, muchas gracias por ese pedazo de su corazón. Me ¿Eso lo tenéis claro a partir de ahora? Muchas gracias. Entendido. Vale. ¿Todos lo tenéis claro? Sí. Sí. Vale. Voy a dar un consejo. Cuando uno considera que tiene fortalezas y valores, sencillamente los demuestra. Los valores no se demuestran y las fortalezas no se demuestran dejando al descubierto las debilidades de los demás, porque eso ya muestra tu propia debilidad. Jacobo. Si tú eres bueno en algo, demuestra que lo eres, no me muestres lo malo que son los demás. Así que esa parte del discurso, mi consejo es que la elimines. Si tenéis valores y virtudes, demostrarlo. No me enseñéis lo malo de los demás. Decidme 3 razones por las que nosotros debamos confiar en vosotros y por qué nosotros debamos pensar en que podéis llegar a trabajar con nosotros. Lealtad, ambición y respeto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho como hablan. De hecho, nosotros los conocimos. Los conocí siendo los balas con Ivy y me gustaban mucho. Hace quien lo merece. Sí, ya gené, obviamente. chicos. ¿Cómo? Hace quien lo merece, obviamente. Os he preguntado el por qué nosotros debemos confiar en vosotros. Descansa, Jacobo. Un besito enorme. Entiendo Muchas porque el gracias por respeto y estar. la lealtad a nosotros debería ser intachable. Eso es. Me vea guapo. Por las calles Que tengo aquí. hay mucho refresco. gángster y en los cementerios mucho espabilado. A partir de ahora pues vamos a tener un seguimiento mucho más estrecho. Vamos a estar mirando todo lo que hacéis. Este es un tren de ida sin retorno. Si decidís tomarlo, solo hay 2 finales: el éxito o la muerte. En este momento podéis decidir no tomar ese tren. A partir de ahora, si decidís tomar ese tren, iremos viendo cómo trabajáis, cómo actuáis. Es posible que nosotros directamente os ofrezcamos algún trabajo. Y si en un futuro realmente consideramos que podéis trabajar con nosotros, podríamos poner sobre la mesa un contrato de trabajo muy jugoso para vosotros. No, Luis, corazón. Estoy en checkpoint. Todo va a seguir igual. Vais a seguir trabajando con el grupo que les ha llevado de la mano. Ahora solo Muchas gracias, Álvaro. vosotros sabéis Besito enorme. que los que controlan esta ciudad los están viendo y saben de su existencia. Nos gustaría que lo que decís en cuanto al respeto, la lealtad, es verdadero y podamos llegar a buen fin. Si queréis tomar este tren, este es el momento de decirlo. Yo por mi parte ahora mismo no tengo más que decir, compas. No, no tengo nada. Como lo dijo aquí, es un viaje de ida, no retorno. Lo tomas o lo dejas. O trabajas o trabajas. No hay más. Aquí no se les va a aguantar ni una mínima. Ok. Sí. Como se les dijo, desde ahora van a estar seguidos por nosotros. Cualquier cosa que hagan o cualquier cosa que veamos que hagan mal, lo sabremos. O cualquier mínima tontería que hagan, lo sabremos. Así que hacer las cosas bien. Se les va a dar un Dark Chat. Ese Dark Chat solamente tienen que estar los más importantes. Ya tú, si metes a alguien más, todo va con tu riesgo. ¿Vale? De acuerdo. Sacar los teléfonos. Families 2022. Families escrito Families, así se escribe, ¿no? Así es, Families 2022. Perfecto. Entre vosotros dos los Sí. Listo. FAMILIES 2022. Así es. Listo. No te metas, Ari, de momento.
¿Dudas? Es Por el mi momento. parte, creo que ninguna. No, ¿Qué dice- teclado usas? Exclamación setup y lo tienes corazón, es un MSI. Tengo una. Les pregunto. ¿Hay algunas personas que estén bajo su protección o con las cuales no podamos intervenir contra ellos o es de libre elección? No entiendo eso. Que si, Que si tenemos algún sí, protegido. claro. O sea, por ejemplo, el día de mañana que si me voy a meter con mi vecino y no sé si trabaja con ustedes y me meto con ellos y me los cargo y son sus protegidos, pues ustedes la van a coger contra nosotros. Esa es mi pregunta. ¿Hay Hermano, alguno que...? no quiero ser grosero ni mal encarado en la forma que te voy a responder, pero lo que tú hagas en la calle a mí me la pela. El que no tiene fortaleza para vivir en las calles debe morir. Y si eres tú el que se lo va a comer, un aplauso por ti. Yo no tengo protegidos. Tú nunca serás mi protegido. Tú serás una organización que trabajará para nosotros. Y si tú tienes la capacidad y la fortaleza de mantenerte en las calles, ganarte el respeto, vivirás. Si no lo tienes, morirás. Y así todas las personas de esta ciudad. Si algún día queremos que no se toque a alguien, te lo haremos saber. Vas a bailar Pero para invocarlo. por supuesto, que el día que sepáis quiénes somos, el que toque a alguien de nuestra organización está muerto. Hola guapa, buenas, buenas. Perfecto. Pero eso el día que lo sepas. Todo lo que hagáis vosotros, hagáis todos. Si el compa de la izquierda la caga, pagáis todos. Si la rubia la caga, pagáis todos. Y así funciona. Ya ves, ¿Aclarada Nicolás. tu duda? Aclarada. ¿Algo más? No, solo eso, por mi parte. No sé si mis ¿Pues listo? negros tengan algo que decir. No, todo. A correr. Chicos, es muy difícil llegar aquí. Lo habéis Muy conseguido. Y si lo habéis conseguido es porque lo merecéis. Se agradece, la verdad. Y la cosa es oportunidad la mantenerse. vais a tener. Seguir trabajando. Y llegaréis lejos. Exacto. O comes o te comen. Mi frase del día. Yo quiero comer, la verdad. Tengo hambre. Pues listo. Ahí A está, correr, que yo bien. también quiero comer. Venga, nos Venga. vemos. Venga, chao, chao. Buena suerte. Venga, un placer, cuídense. Dios mío. Quedan 6 minutos, gente, 6 minutos. Como si yo tuviera favoritos, me dice, pero ¿qué? No, a ver, me parece bien porque me parece una muestra de respeto más que otra cosa, ¿eh? Sí, sí, está bien. Pero Me la han respuesta, gustado. yo creo que le ha llegado. Mm. ¿Te ha gustado la respuesta? No, no, a ver, me refiero, no sé qué respuesta te refieres. A la tuya, a ellos, ¿no? La que le he dado yo, claro. Ah, claro, increíble. Chicos, creo que deberíamos. No ha respondido Castle, ¿verdad? No. No. Yo ya estoy llegando a un punto donde... Pues va a haber que matar, ¿no? O sea, miau. Pero antes le toco las manos a Carolina. No, antes te la quieres follar, Carolina, eso está claro. trátame bien. Ella a mí, yo no a ella. Bueno, sí, sí. Trátame bien. Escucha, nos queda. Terminamos ese trabajo aquí mismo de una. ¿Qué trabajo? Nos queda la gente del rancho. O cambiamos de Del sitio. rancho. Pero, ¿ya han contestado? Creo que no, Sí. ¿eh? No, Ah, sí, yo hablé con Lil de la UR. Pues mándalos que los traigan ya y listo. Aquí, ¿no? Aquí de una, ¿no? Pues ya, de una vez aquí de una, aquí no es otro lugar. Por favor, este Darcha también apuntarlo en el grupo de Santa Muerte. Muy bien. Family Ah. 2022, ¿no? Sí. No me gusta que esté en minúscula, me pone nerviosa. Oye, ¿cómo se cambia el nombre en el Dalcha? No puedes. ¿Qué nombre te has puesto? ¿Qué nombre te has puesto? Verás. Sufrimiento. Ah, bien. ¿Te has Pues puesto ese es mi Juanito. Sí, sí, por eso lo quería cambiar. Pues tienes que hablar con alguien para que te quite eso de la compañía de teléfono o algo, no lo sé. Como tenga que formatear el teléfono, me dio un tiro.
Es que no, Tienes ni que siquiera hacerlo, así. Pero a ver, ¿qué has hecho? Dime. Pues Que se ha puesto sufrimiento en el se Darcha. ha puesto mi nombre de la casa en su Darcha. Yo soy Tinkerbell. ¿Qué me quedo? Soy Campanilla. Ya respondieron, Escúchame, ya lo dejo respondió la así, web. da igual. Pues no es por lo de la casa, lo del sufrimiento, ¿eh? No, ya lo sé, pero donde tú escribas va a aparecer ese nombre. Ya, Ese ya. nombre lo uso yo. Y si en algún momento estamos metidos en un sótano y tú dices Claro, mi claro. nombre, van a ubicar eso por el Darcha. Es un peligro. Tienes que resolverlo, luego lo hablamos. Pero no te preocupes, que me pasó a mí también, hermano. Se arregló. Yo es que me puse Tinkerbell de una. Porque me llamaban Campanilla. Yo me puse el primer día de Santa Muerte. Ah, de puta madre. El nombre de la Sí, organización. ya. En los Darcha de las Crew, pues nosotros llevamos, ya te irás enterando, nosotros llevamos y yo llevamos las carreras ilegales. Dani, muchas gracias por esas 10 suscripciones. Y en todos esos Darcha iba a aparecer ese nombre. Muchas gracias, corazón, por esos 10 pedazos de sus corazón. Un besito enorme, muchas Coméntaselo luego a gracias. Cata, que Cata creo que tiene algún Madre mía, muchas gracias, corazón. ¿Qué pasó? La gente bailando en el chat. Bailen por Dani, bailen por Dani. Ha sido la salvación de muchos. Hombre. Bailen por Dani, Te bailen mata por por Dani. ponerte en el restaurante ahí. Bailen por Dani, bailen por Dani. ¿Qué china es esa? ¿Qué china es Premio castigo, premio, hombre, premio. Ya me iba a despedir. No sé. Yo qué sé que quieres reunirse. ¿Cómo podemos ver la historia? Diría desde el principio. Pues tienes los capítulos en YouTube y aquí están en resubidos, corazón. Dani, te queremos. Dani, grande. Un besito enorme, muchas gracias por esos 10 pedazos de Bueno, subs, al menos va a corazón. aprender truco del otro lado del mundo, que allá usan Qué trucos grande, diferentes y uno igual a mí. Ayer bueno, la de ayer fue la de mi Ahí cara son súper ayer diferentes. con las 50, casi me da algo. O sea, yo cuando vi 50 casi me da algo. Hace O sea, más años eso que estaba fue antes en la cama, y ahora 10, tío. Muchas gracias, de verdad, qué locura. Sí, muchas, sí, tú, muchas tú gracias. cuando... Sí, dale para allá. Qué que locura. Tú luego me cuentas. Que me añadieron una hora y media de una hostia. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esos pedazos de su corazón. yo no. Un besito enorme, Dale con muchas, la muchas Champi, gracias. A ver qué consigue. ¿Quién es ese Conway que Y luego me lo cuentas. A ver si... Ay, Dios mío, Dios mío. Yo me perdí esa reacción, Claro, pues si te está en dice you know, resubido, you know. corazón. Claro, you know. Está en resubido, corazón. Un besito enorme. Muchas gracias, Juan. Pues nada, una orilla más. Lo que pasa es que a veces me escapa un poco el español. El español bacán. Vale, hacemos eso con esta gente y creo que por ahora podríamos parar. Si aparecen los cárceles ya decidimos Mamá si los huevillos. matamos o qué coño hacemos con ellos. ¿Qué? Seguimos con ese trabajo, ¿no? Sí, o sea, ya estaríamos modo chill. Sí, pero... Pero muchas gracias por su corazón. Un besito enorme, muchas gracias. Mamá se queda con los Hostia, babies. Es verdad, y- voy a ver si tengo la cita con la médica ahora. Ay, Dios mío. Vale. ¿Pero cita médica o cita, you know? Mira, voy a toxiquear. ¿A quién? Toxiqueo. ¿A quién? A TJ. Bueno, depende. La toxiqueo, no la toxiqueo. Tienes que ser consciente de que eso tiene Todo en esta vida tiene reacciones. Exacto. consecuencias, claro. Pero ¿qué me dices? ¿Toxiqueo o no A toxiqueo? mí me gusta TJ, Juan. No. ¿Para qué? A mí, ¿para qué te gusta? Voy a toxiquearla. A mí me gusta TJ. Si la va a tosequear, ponla en altavoz. Tengo que una no se duda. va a perder. Altavoz. Tengo una duda muy alta, muy grande, muy profunda. ¿Qué duda? Yo debería haber recibido ahora una llamada tuya deseándome feliz día. Yo creo que debería haberlas recibido yo de tu parte, ¿no? Ah, sí, tú no. Claro. No, Bien, ya pero- está. Ya empezamos mal. Empezamos. Yo te Escúchame. mando. Empezamos mal. ¿Debía haber Escucha- recibido la llamada o no? Sí, tienes razón, Pues ya está listo, hablamos luego. Un beso. Pero A ver si- escúchame, espérate, antes de que me cuelgue. No te he llamado. A ver. ¡Y quita el altavoz! ¡Y quita el altavoz! Escucha. Cállate, cállate. Chicos, besitos. ¡Qué feo! Es insoportable, colega, te has escuchado. Joder, Blanca, tío, la lía. Es que No, como la lía la hombre, India, Champi. hermano. ¿Cómo me va a quitar el altavoz?
Es un suplex alemán. Me quito el altavoz, qué feo. Como el Tiger. Me han engañado. Me han jugado una mala pasada. No he jugado. Me han jugado una mala pasada. Remonta eso ahora. Y no tengo el número de TJ. ¡Altavoz! Altavoz. ¡No! ¡Altavoz! Me están toxiqueando. Altavoz. Altavoz. TJ, me están toxiqueando. Altavoz. Es un problema, ¿verdad? Altavoz. Pues. Altavoz. Vale, pues lo siento. Es que Altavoz. tengo una mochila muy pesada, TJ. Altavoz. Tengo una mochila muy pesada. Te meto un Mira, tengo una patadón. persona al lado diciendo que me metí un patadón si no pongo el altavoz. Altavoz. ¿A ti te parece eso normal? Espera, no. Espera, ya sé qué voy a hacer. Ahora. ¡Cris, el bate! Dame el bate, Cris. Dame el bate, Cris. Dame el bate. Para que ponga altavoz. El novio de tu prima. Muchísimas gracias por eso, su corazón. Maldita blanca de los cojones. ¡Altavoz! Altavoz, Espera, te voy a poner en altavoz, ¿vale? A ver, ahora te están escuchando. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, bombón. Yo quería escuchar el Guapísimas. chisme. Yo quería el chisme. Me has cortado el chisme. Entonces ¿se felicitan o no se felicitan? Cuando le vea le como la boca. ¡Oh! Eso como ayer que los vi sin querer ayer. Ay, Dios mío. Me lo ha dejado claro, ¿eh? Ahora voy a seguir esperando a ver si me Venga. llaman. Venga. Eres de lo que no hay. Golazo. Eres de lo que no hay. O sea, yo no sé quién cojones será tu padre y tu madre. Son unos hijos de puta. Su padre Ya ves. debe ser un hijo de. Sí. Mira, ese te lo digo que Bueno, no. mi padre está muerto, pero sí. Mira, bien muerto. Mi que padre no. era un alcohólico que está muerto, pero sí. Pero tú has visto cómo me ha toxiqueado la sobrina. A ver, Y nena, eso es que poco. Esta chica es como mi sobrina, ¿vale? Ah, no, era para Mi Chris, sobrina, pero te lo he dado a mi ti. sobrina prácticamente. Ya te irás enterando de las historias. Era para Esta Chris, chica- pero era porque te lo Esta he dado. chica yo prácticamente la vi nacer y conozco a su padre, a su madre. Escúchame. Ok. De ahí. A te mis vas padres diciendo que muertos. No quieres que te molesten con la TJ. ¿Qué has dicho? ¿Quién te entiende? ¿Qué has dicho? De ahí vas diciendo que no te molesten con la TJ. No, yo no le he dicho a nadie que me ¿Quién te moleste. entiende? Si yo he sido el primero que ha toxiqueado. Es que ¿quién te entiende? De Lo que hecho, yo no me entiendo es he por estado qué a mí pensando, tampoco me he estado han llamado. pensando lo que hemos hablado. ¿Qué? No me digas que vas a sentar cabeza. ¿Qué dices? Eso, Estás loco. Eso nunca. Pero le va a comer la boca, Chris, ¿lo has escuchado? Hoy hay en la sepso. casa. Sí, en la casa. Que ya le va a cantar las mañanitas. ¿Qué no? Es que os parece que esa chica debe estar, yo no tengo problema. Ya, a ver, yo te lo he dicho. A mí Creo me que gusta. está dando A mí mucho- me gusta, mucha vuelta pero al eso es un asunto. drama. A ver, yo te estoy diciendo, y esto está dando mucho vuelta Mm. ya. A Ya nosotros nos parece lo que tú digas, porque al fin y al cabo era tu vida privada y depende de ti si quieres involucrarla aquí. Así que tú tienes la decisión. Si tú la quieres meter, pues habla con Cata y hacemos lo que tengamos que hacer. Y si no, pues sigue, pues y sigue y fóllatela como lo estabas haciendo todo este tiempo así. Anda. Sí, ¿no? Escúchame una cosa, yo solamente te digo que eso va a ser un drama y nosotros vivimos por y para el chisme. Claro, Ya soy, nosotros ¿eh? vamos a estar ahí en A primera ver, no fila va a viendo- ser ningún drama, porque yo Hombre, no voy a sí, dejar, sí. yo no voy a dejar de ser quien soy. La diferencia es que ahora Hombre. correré menos. Y cuando riesgo. llegue el Ella ya va a momento saber de quién que soy yo, ella ya está. se toxique, nos hacemos los sorprendidos. Bueno, tampoco tan sorprendidos. Es Vamos que a eres de lo decir- que no hay. Eres ¿Qué increíble, pasa? Iria, de verdad. ¿Dónde coño no has sé. salido, colega? Pues de mi Eso, madre y vamos a mi hacer padre, eso. la verdad. Allí Por arriba. favor. En el cielo están. En el cielo están. Míralos allá arriba. Ahí Bien están. muerto que está tu padre. O abajo, yo no sé si están arriba o abajo, la verdad. En algún sitio está. están. ¿Cómo va todo? Es darme una vuelta y tomar algo por el Galaxy, pero si te animas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y tú también? ¿Con quién te vas a celebrar tú el 14, Chris? ¿Cristiano? Esto es una de nuestras seguridades, Blanquita. Cristiano, ¿con quién vas a Sí. celebrar San Valentín? Tú mucho estás preguntando. Falta que hables tú. Pero es ¿con que quién yo no vas a hablo. ¿Eh? Yo no hablo. Venga, Hay que suéltalo. revisar el teléfono. a ver Que quién yo me no ha llamado tengo. y quién le ha escrito. Mira, Mira, toma. yo la Cuenta alzo, Tiger, espérate. como Toma. Yo la cuenta alzo, Tiger. espérate.
Mira. ¿Quién te ha felicitado? ¿Quién te ha felicitado? Nadie me ha felicitado nada. Mi última llamada es del domingo de Monkey y un sin identificador el lunes. Llegaron otra gente. Ya. A veces la miro y lloro, pensando en que pudo y no fue al final. Mira para acá, mira para acá. Pensando en que pudo y no fue al final. Pensando en que pudo y no fue al final. Chat, relájense. Ya André verá eso al terminar stream. Si habláis de otros streams, yo no veo streams, gente. Eres tan dura como la piedra y me eché. Buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Vas a negro? Todo bien. Y más o menos te sabe el procedimiento. Explícale un poco por encima, sin dar detalle, quiénes son. Eres tan ¿Por qué están aquí? Básicamente tenéis aquí delante. Un segundo, a la gente. que Un controla segundito. esta ciudad, ¿vale? Solo Simón. quiero que le habléis con respeto y sin ni una falta en vuestras palabras. Cuidad mucho las palabras que les decís. Esta gente son las que os puede dar de comer en un día y las que nos da de comer a todos los que estamos aquí en la ciudad. Así que se merecen el máximo respeto posible, ¿vale? Ajá. Órale. Y ahora ellos comentarán algunas cosillas que quieran saber de ustedes. Y no quiero una falta de respeto hacia esta gente y todo lo que os digan lo acatáis. Perfecto. Simón. Listo, negro. Muchas gracias, Lil. Listo. Me retiro. Nos vemos. Venga, hablamos. Gracias. Suerte, gente. Bye, Tiger. Gracias. Habla tú, negro. Bueno, ¿por dónde empezamos? Están aquí por el simple hecho de que hemos oído de ustedes. Primeramente quiero saber cada uno de sus nombres, a qué se dedican, cómo se ganan la vida, un poco de dónde vienen, un poco de ustedes. Empecemos. Órale, pues me presento yo, güey. Yo soy Ricardo, el patrón de allá del rancho. Y yo me estoy ganando la vida allá en las calles. Un par de atracos, vendiendo mota. Vengo de México, güey. Vine hacia acá para ganarme la vida acá con mi familia. ¿El resto cómo llamáis? Yo soy JP, soy de República Dominicana. Y yo me busco la vida pues haciendo un par de laburo para allá, que si un ammunition. Deja de mirar el stream de Isidoro, gente. Yo no estoy viendo ningún stream. Haciendo un par de cosas. No estoy viendo ningún la stream. calle. Y poco más. No hago MG. Yo soy Lucas, me pueden decir también RD. Colombia, Medellín. Y pues bueno, encontré un cobijo aquí en la ciudad de Los Además lo Santos, escucharéis porque tengo el audio de escritorio. en el barrio de Los Vagos. Y pues me dedico pues a laburar con ellos, a hacer plata, mucha plata, la máxima que podamos hacer. Y pues a defender nuestros principios y valores como barrio. Pues me gano la vida como el resto de ellos. Y yo soy Cecilio Cruz, vengo de México, soy primico de Ricardo y me llamó para laburar con él acá. Y nos ganamos la vidica así, pues, robando coches y todo eso, y vendiendo motas y atracando. Pablo Emilio. Robando y atracando. Pablo Emilio. Bueno, sin más preámbulo y sin más cosas, demás. Están aquí ustedes delante de la Santa Muerte. ¿Quiénes son ellos? Pues los que controlan la ciudad. ¿Lol? ¿Le ha dicho el nombre? De los que controlan todo lo que se mueve, todo lo que se vende, todo tipo de droga que ustedes encuentren en esta ciudad, lo llevamos nosotros. Órale. Simón. No hay nada que suceda en esta ciudad que nosotros no nos enteremos, que nosotros no controlemos, que nosotros no Gente, están mandemos. haciendo A una partir de este interpretación. momento, Respetadlo, Lo único porfa. que cambia es que ya sabéis Dale pues. que hay gente que está más arriba que les está viendo. Estáis aquí porque os han recomendado bien.
Nos han dicho que son gente que trabaja, gente que es seria, gente que tiene buenos valores, principios, leales, operantes. Operantes. Muy importante. Espero que el nombre de los vagos sea solo un nombre y que realmente seáis lo que decís que sois. Representa ese nombre. A partir Más de que ahora, todo. tenéis la oportunidad de montaros en un tren que va sin regreso, que solo tiene dos posibilidades, la muerte o el éxito. Así de claro, la muerte o el éxito. Y si no tenéis cojones para subiros a ese tren, este es el momento y no pasa absolutamente nada. Seguís a lo vuestro y esta reunión no ha sucedido. Si queréis tomar la oportunidad y correr el riesgo y os sentís capacitados y con los cojones suficientes para seguir adelante, solo tenéis que decirlo. Nada va a cambiar, seguiréis trabajando con la gente que les ha traído aquí, le seguiréis guardando respeto y lealtad a la gente que les ha traído aquí. Nosotros ahora vamos a tener contacto directo con vosotros solo si nos interesa y si queremos. Seguirá siendo de esta manera, con nuestras caras tapadas y sin más detalles. Si en algún momento les contactamos y les pedimos un trabajo, lo haréis. Y si no, seguiréis trabajando exactamente igual con la gente que les trajo aquí. ¿Queréis seguir adelante? Simón. Guau, muchísimas gracias por esos 10 pedazos de subs, La calle corazón. está llena. Un besito enorme, Pero muchas, llena. muchas gracias, corazón. De gángster. Juan Máquina, Barrios, qué grande, bandas. tío, de verdad. Muchas, Quedaros con muchas esta gracias. frase. Los tontos y los espabilados Muchas están gracias, todos en el corazón. cementerio o De enterrados verdad, debajo qué de donde grandes estáis sois. para vosotros. Así que actuar con cabeza. Siempre. actuar con Volvemos a cabeza. la hora, sí. No La haces de hora. los héroes. Aquí no hay ningún héroe. Vale. Simón. Acá trabajas o trabaja. Hasta ya me estoy cansando de decirlo. O comes o te comen. ¿Me explico? Simón, una cosa que tenemos los vagos es que actuamos con cabeza, güey. No vamos despabilados. No nos creemos superior a nadie. Sabemos el escalón en el que estamos y sabemos que hay gente encima nuestra, güey. Y más ahora que hemos conocido a ustedes. Es muy difícil llegar aquí. ¿Cómo has dicho que te llamas? Ricardo. Es muy difícil llegar aquí. Hay gente que no llega nunca. Y a pesar de que todavía no habéis llegado ni siquiera al inicio del camino, llegar a este punto es muy difícil. Valorarlo, apreciarlo y no la caguéis. De aquí no te vas. Porque no es tranquilo. tan difícil llegar como mantenerse. Qué grande sois, Si queréis chicos, de continuar verdad. adelante y Muchas, queréis muchas llegar a gracias. tener un posible jugoso contrato de trabajo con nosotros, No te vas, tenéis Meno. que demostrar de ahora en ¿Oíste, adelante Meno? que lo merecéis. No te vas. Yo por mi parte no tengo nada más que Muchas decir. gracias, Si mis chicos. compas tienen algo que decir, bien, y si no, mi compa de la derecha, vamos a darles un darcha. Sí. Dime. Este Dark Chat netamente solamente es gracias. para los Un beso. 4 más importantes. Si tú quieres meter a alguien más, corre por ti mismo. Tú asumes el riesgo. Aquí, desde ahora en adelante, todos son uno. Si uno la caga, todos pagan pato. ¿Me explico? Simón. No vamos a aguantar ni una. Ni una. Qué bonito. Me voy a dar el chat. Vagos 2022. Eso que acaba de decir mi compañero es muy importante. Si tú la cagas, mueren todos. Si él la caga, mueren todos. Si él la caga, mueren todos. Todos aquí sois una familia. Y el error de uno es responsabilidad de todos. Y espero que eso os quede claro. No me vale que después me digan, este me valía o no me valía. No, es tu responsabilidad como líder. Que todos los que están aquí compartan los mismos valores y principios. Y si este la caga, seas tú el que lo resuelve. Porque si soy yo, los voy a matar a todos. ¿Vale? Simón. Simón, el que no valga, yo mismo lo entierro, güey. Por la Este cuenta que te trabajo trae. no es para todos. Así que demostrar para qué están hechos. Muchas gracias, Llegué por Juan ese- Corazón. Le Como se agarré les dijo, cariño a ese Cody. Dark Chat Y me solamente quedé van por a ser Andrea, para almohadilla te exclusivamente mandé. Muchas, ponernos muchas en gracias, contacto corazón. Nosotros con ustedes. Vale. Perfecto. Órale. Hacer las cosas bien. Esperemos escuchar más noticias de ustedes. Sí. Seguid trabajando, como habéis trabajado hasta ahora y llegaréis muy lejos.
Órale, No pues eso es lo que entendí. seguimos haciendo, güey, laburando día a día. Para seguir creciendo. Pues mira, Dani, muchísimas gracias todo por tu esas laburo 5 besos, corazón. está aquí. Un besito Ahora enorme, estás con muchas nosotros gracias. nosotros. Muchas Sigue gracias, haciendo las cosas corazón. así, Qué grandes sois, de verdad. Muchas pronto llegará gracias. trabajo. Qué locura. Muchas gracias. Dicho y esto, buenas noches, colegas. Vamos, chicos, que Muchas tenemos que gracias, continuar. ¿verdad? Un placer. Buenas Nos noches. vemos. Qué grandes Venga, sois. vamos. Hasta luego. Tiger, Vamos. aprovechen Chao, la oportunidad chao. de que son calvas, ¿eh? Ese mi Tiger. Claro, ahí va el Tiger, le dijo, le vamos a mostrar la El nalga. tigre. le dijo, Está bien, aproveche la Tiger. oportunidad, El tigre. le dijo. Aproveche la oportunidad si no le muestro la calva. Dijo, le voy a mostrar el culo. Sí. Tienes que- ¿Le va a hacer un tienes que calvo? echar tus pollitas ¿Cómo? también. Es broma, Tiger, es broma, Tiger, es broma. Calva, coño. Le voy a decir, Es broma, tenga- es broma. Te quiero, hermano, te quiero, es broma, es broma. ¿qué le voy a decir yo a ustedes? Cuéntame. Tengo sueño. Bueno, No, ya hemos terminado, ya creo. Ay, no, y que ya han y contestado ya los que casos, le han nadie- contestado y los ya que casos. nadie me llama y me dice felicidades, pues mira, me voy a votar. Mira, Los casos. No. yo terminaría eso. ¿Tú también? Yo por mí, como queráis. Yo me lo sacaría de una, ¿eh? ¿La del Yo caso? también. Vamos a movernos de sitio. Lo que necesitamos es que nos Pero entreguen ¿qué va a eso y ya ser está. esto? Esto ya es para darles eso, ¿no? No, porque ellos se pusieron ahora a ofrecer que se fueron a trabajar, consiguieron quitar la máscara, consiguieron superar la fórmula hasta el 90, Vale. no las quieren entregar, entonces yo les citaría Sí. que Eso. nos la entreguen, que nos expliquen cómo cojones en 2 días han conseguido esa fórmula y es que si lo dejamos se nos va a alargar mucho más. Negro. Como queráis, a mí me da igual, la verdad. No, sí, es lo que te iba a decir. ¿Es hacerlo ahora o Mejor nunca? de una. Vale, queráis. márcame vamos a hacer 2 cosas. Márcame un punto bajo un puente. Necesitamos a alguien que nos haga de seguridad. ¿Me dejas conducir? Mira, déjalo, quita que conduzca. Y si morimos ya, nos morimos de una vez, ¿ya? Claro. Sí, es Pero que- yo estoy de... Ah, no, yo estoy detrás. así Ni que como no me ven, conocieran. Escucha, busca un sitio bajo un puente seguro. ¿A quién llamamos para que nos haga seguridad? A los que los lleven, yo creo, ¿no? No, a los PIC que habíamos dicho primero, a ver si están A disponibles. ver si están disponibles. Y si no, pues... Deja que lo llamo, si están disponibles que vengan ellos. Vale, venga. A veces la miro y lloro, pensando en que pudo y no fue al final. ¿Qué le iba a decir yo a ustedes? Déjenme en un lado No bacano sé. que yo me pueda llover y mandar un taxi. Vamos a dormir. ¿Qué? ¿Te tienes que ir? Kilitra, muchísimas gracias por eso. Un besito enorme, muchas gracias, corazón. Déjalo en el taller. Listo. Ok. Pero entonces, ¿cuánto vamos a hacer para lo de los casos de nosotros 3, no? Hermano, ¿están disponibles los mismos? Listo. Vale, el trabajo que hemos hablado ahora. Estaros listos, os mando ubicación y venir cuanto antes. ¿Y arreglamos un momento la toros o qué? Claro, de una vez. No, pero no te preocupes, si estás liado llamo a otra gente, no te preocupes. Si estás listo, sí, si no, no te preocupes. Ahora sí. Quítense las Ah, máscaras no te y preocupes, el las trabajo chaquetas. primero, llamo a otra gente, no te preocupes. Muchas gracias, hermano. Venga. No. Yo nos estoy out, descansa, amor, corazón. Un besito Hace enorme para tiempo ti, que no muchas, sé muchas de gracias ellos. A por ver, estar. contáctate con ellos. Tantas horas, muchas gracias, corazón. Pues vamos a su barrio, que por ahí podemos dejar al compa y hablamos con ellos. ¿Por qué barrio? MUP, cerca del taller. Vale, pero ¿no arreglábamos esta primero y vamos? Sí, O vamos así de una. No, la arreglamos, vamos al taller. Vale, vale. Uf. Hey, yo, what up? Hola. Buenas. Buenas, buenas. ¿Puedes hacer porfis una reparación? Sí, claro. Gracias. De nada. Es de Juan. Vale.
La chaqueta. Mira lo que es sexy. Porque llevas una pistolera. No sé por qué, porque me la dejé y no me la quité, tío. Ahí el Vale. Yanti, buenas noches. Buenas noches. Venga. Qué gilipollas. La primera vez que veo a la poli, ¿Qué pero has si aquí hay dicho, muchísima poli en este server. Porque eres gilipollas. Escucha. Díselo, ¿Y es una pelea? díselo. Oye, ni siquiera me has dado. ¿Un dado un qué? No, vete. Pobre hermano. Blanca. Y te di. ¿Qué dices, Chris? ¿Qué dices, Chris? No te entiendo, no te escucho. Dime, ¿qué estabas diciendo? Que ni siquiera me has dado un abrazo, colega. Que te folle. Chris. ¿Qué quieres? Joder. Ah, la de Neymar. Listo, hablamos. Adiós, adiós. Adiós. Negro, vamos. Ponte la chaqueta otra vez, Juanita. Negro. Esta ya la quiere más que en el de Spain, ya te digo, tío. Te amo, yo también os quiero mucho a todos. Un besito enorme a todos. A ver, Mop, where is Mop? Aquí. ¿Qué jefe? ¿Quién, Álvaro? Chris, let's go. Chris. Vámonos. Ay. Joder. Vámonos. ¿Recuerdas la UBI de esa gente? ¿De cuál? Mop. Ya está marcada, está marcada. ¿Quién la puso? La Blanquita, está espabilada hoy día. Hoy sí. ¿Sabes la ubicación de los Mop? Lo acabo de marcar porque lo acabo de ver en el dark chat. La verdad. ¡Qué máquina! ¿Has visto? Joder, me estás ¡Qué sorprendiendo. máquina! Hoy estoy en mi prime, hoy estoy en mi prime. Mi querida Iria. Un día que estoy en mi prime y no estoy en un cumpleaños. Bueno, bueno, a ver, lo vamos viendo, cariño. Ay, ¿cómo que lo vamos viendo? No lo vamos viendo, no lo estoy. ¿Qué pasa, negro? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? todo? A veces Bien. la miro. La verdad es que bien. Ahora tienen que venir todos los nuestros. Tengo que hacerle exclamación mafia a ¿Qué pasa, Alberto, negra? tío. ¿Todo bien? ¿Quién falta aquí? A veces la miro. ¿Cómo se está portando esta gente, negra? Bien, de momento. ¿Los estás poniendo Y en te su sitio a todos? Te están tratando bien, cariño. Canten y cebro. Sí. Vale, necesito 5 de vosotros ya, urgente. Urgente, los voy a llevar de paseo. ¿Cuánto? Nos vamos Bueno, de 4, está bien, paseo. perfecto. Vámonos Cuatro, que necesitamos que nos hagáis un trabajito Sí. de seguridad, de escolta. A un punto. Eso sí. Tenéis que venir ya al barrio, ¿eh? Vale, mientras nosotros vamos al punto, ustedes quiero que los lleven a una tienda de ropa y se pongan todo de negro. Sí. Vale, negro entero. Es que el caso creo que es que estaban haciendo un coche de importación. Sí, pero que ahora Que- vienen que lo- en entero coma. Sí, no, si van a tardar y no queremos interrumpir vuestro trabajo. Si van a Sí. tardar, buscamos No, otra pero- gente. No. Listo. Vale. Pero, Estoy no encantado de trabajar para ustedes. pero ya trabajáis para nosotros, corazón. Mm. No tenéis por qué abandonar un No trabajo hay que abandonar trabajo para venir a hacer esto. Claro, Simplemente claro, era saber si nosotros- estabais dispo. A ver, Claro. yo personalmente es que los coches de importación ya están un poquito vistos. Yo por hacer algo distinto también. Vale, listo, pues iros todos los 4 a poneros de Mm. negro entero de arriba abajo y les mandamos un punto para que vengáis a hacernos de seguridad Sí. en un Venga. sitio, ¿vale? Vale, Ahora, Vámonos. ahora. ¿Tienes coche, Eric? Vamos aquí. Madre mía, no sabía que la Iria estaba manejando. Te jodes. Márcame dónde Iria. está. ¿Qué? te quiero. Yo también te quiero. Manténnos vivos, por Iria. favor. I love you. ¿Vamos a cambiarnos de ropa o qué? ¿O vamos con esta? No, no. Déjale, está nada. Vale. ¿Qué iba a Iria. decir? ¿Qué? Te odio.
Ya, ya lo sé. Es mentira, te quiere, es mentira. Yo sé que tengo una relación de amor-odio con Chris. Él me odia, yo le quiero. Busca un punto, pero ya. ¡Ya! Dime dónde está eso para ir al puente que quiero ir. Escucha. Dime dónde estábamos antes. ¿Otra vez al mismo sitio? Que no, el sitio donde íbamos a ir antes que me desmayé. Ah, vale. Para ir al puente que está más adelante. Ah, más abajo de la Thank you. Ay, a veces... A ver, hace un día de curro intenso. A ver, Sí, esto sí. había que Ya. hacerlo porque para poder empezar a sacarle chicha a toda esta gente teníamos que dar Sí, este la paso. verdad. A ver, obviamente, pues esto es curro. Yo creo Pero que bueno. hemos agobiado mucho a Al chico, sí. Al Chucky. Chucky Chucky. mío. El Chucky yo creo que lleva 2 días. Pobrecito, bro. Me da penica, ¿eh? Ayer le dieron una paliza y hoy lo llevamos por un lado y para otro. El tío no sabe Está agobiado el nombre, pobre. tío. No, pero yo lo vi de puta madre hoy, ¿eh? Enseñarle y todo. ¿El qué? Que lo vi bien, ¿no? Y no lo vi mal. Sí, pero es un tema psicológico, Iria. Claro, sí, me refiero. Yo también estoy tal, pero Ya, es pero eso. tú estás acostumbrado Claro, a un claro. ritmo intenso. Y que tú me conoces, yo te conozco, nos conocemos, acaba de conocernos a todos. El ritmo de trabajo, Sí. este ritmo de trabajo no lo aguanta cualquiera. No. Nivel de presión, de tensión, de riesgo es muy Ya. alto. A mí me está Que tú doliendo de la un poco noche a la cabeza. mañana que estás en la City, de la noche a la mañana, Ya. cómo empiezas a enfrentarte a todas las putas organizaciones de Ya. la ciudad. También es verdad que te digo, hoy, o sea, yo cuando llegué a la ciudad conocí a gente muy rápido, pero muy rápido, de en plan, entré al taller y tal, y empezamos con todas las movidas y tal, y conocí gente súper rápido. Pero sí es verdad que si has llegado hace relativamente poco, no conoces mucha gente, te pasa lo que te pasa, lo entiendo perfectamente, No, además. y que además empiezas a enfrentarte a bandas. Tío. O sea, Claro. él ya sabe. Hoy, Y al, entre comillas, ¿tú sabes qué le joder. sacó la Cata y el Chris hoy? ¿Qué? Le sacaron la minigun. ¿Qué llegó a casa. dices? Yo ahora tengo la minivan blanquita, es que soy el favorito. Así me Es gusta. que Escúchame, no pero yo la quiero, yo la tuve primero. No, no me toques los huevos. Tú eres Yo medio la tengo. favorita también. Yo la quiero. Apárcalo de culo para que el. Voy. Que Es tapada con verdad. la pared. Y presto a Lucía, si Cuidado. Oye, No, pero yo puedes quiero la pedir- minigun. Yo puedes la pedir un minigun arma es personal. mía, por eso. Pero eso es para ciertos momentos, eso no lo vas a sacar en todas las No, pero yo quiero la minigun. Es que Delicia, muchísimas gracias por ese pedazo de red, corazón. ¿Cómo estás, reina? Que le doy a Lucía. Que yo no quiero a Lucía, yo quiero la minigun. Jolín. Es que es la mejor. Yo la quiero. ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal el directo de ella, corazones? ¿Cómo estáis? mandarle un Muchas gracias por esta raid. ¿Cómo estás, reina? Ay, yo quiero que en vez de mi Lucía sea la minigun. Eso es lo que quiero. ¿Sabes? No puedes. Pero ¿cómo vas a hacer eso, loca? Pero Yo es que quiero. estás loca. Yo quiero. Mi Lucía que sea la puedes, minigun. En todas las reuniones no puedes estar con eso, loca. Que no, que la Lucía. Cuando saquéis vosotros a Lucía, sacar yo la minigun. Es que te saca Lucía en todas las reuniones. Pero yo no la saco en todas. Yo no la saco en todas. Yo en las que la tengo que sacar. Escucha, Vamos, escucha. tú puedes pedir un tanque de guerra. Tápense. Ya, eso es verdad, espérate. Que tengo la ropa aquí. No, yo quiero que mi Lucía sea la minigun. No había elegido todavía arma, pues ya la he elegido. Maldita, blanquita, lo escogí. Ya la elegí, Chris. Ya, es mía. Lo veo. Le voy a decir a Cata. ¿Te imaginas? Pero me niego. ¿Qué te completamente. niegas? ¿Qué te niegas? Oye, las tres que hemos conocido hoy están apuntadas. No, yo no he apuntado nada, Chris, lo has apuntado En tú. el grupo de Santa Muerte. Ah, en el grupo de Santa Muerte no, pero en No, en internet el están esto sí. apuntados. Ah, vale, si ya lo pusiste ahí, genial. Llevamos, Claro, sí. claro. Solo los últimos que fueron los vagos que me faltan. Vago 2022. Sí. Sí, para que no se hagan ilusiones, dile, solo es un trabajo de seguridad rápido, no tardéis. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasó? Es para pelear. Oye, está feo que ninguna llamada nos hayan hecho hoy día diciéndonos. A mí tampoco me han hecho ninguna llamada.
No te Mira, creo, Iria, no te creo. Y a Que ti te tampoco dije que te creo. revisaras mi teléfono, que lo no me han revises. llamado. Te lo vuelvo a dar. Voy a llamar a No, él, a una de quédatelo. nuestras- Aquí, oye, llama a alguien y tócale los huevos. Así como yo ¿Yo? he llamado a alguien. Claro, llamas y dices, oye, ¿A no quién me puedo tenías que haber llamar? llamado. Dame ideas, ¿a quién llamo? No sé. Tú llamas a alguien y le dices, oye, no me tenías que haber llamado. Y A ver, cuando tú te dime a diga, quién. Bueno, sí, no, y le trancas la llamada. ¿Qué Tú sé dime a yo? quién y No yo sé. lo llamo. No, porque esto tiene que ser decisión tuya. Porque Ya. quien llames eso te va a traer consecuencias. Ya sé que me va a traer consecuencias. Exacto. Entonces, no te voy a empujar yo a hacer eso. Sí me vas a empujar. ¿A quién ¿Por qué llamarías eres tú? así, tan venenosa? Porque es ¿Cómo cosa habrá sido tuya. tu puto Esto padre, es- de verdad? Porque así yo puedo echarte la culpa a ti. Tú no podías echarme la culpa a mí porque tú lo has que hecho porque has quieres- querido. Tú lo que quieres es que te ayude. Sí, No. sé honesta. Dime- Hombre, llama a quien tú quieras y le dices que he sido yo que te he obligado y ya está. Yo te voy a No. cumplir siempre. Dime Siempre te quién voy a llamo. salvar Si el tú me culo, dices a siempre quién te voy a salvar si el tú culo. me dices a quién llamo, yo lo llamo. Dime. Pues no. ¿A quién llamo? ¿A quién crees que yo llamaría? No te puedo decir eso. No. Tienes que hacerlo tú. ¿A Tienes que quién hacerlo llamo? tú y con altavoz. ¿A quién llamo? No te puedo decir eso. Tienes que hacerlo tú y con altavoz. No, dime. Si tú me Sí, dices sí, a quién, sí, yo lo tú- llamo. No. Si tú me dices tú dime a quién y yo la llamo. Yo creo que tú no te has dado cuenta que te conozco y que no me la vas a colar. Tú llama en altavoz y si quieres decir que sí o yo te dejo y te sigo el juego. Chris, ¿a ¿Pero quién qué- llamo? ¿Qué va a ser? Que yo le ¿Qué estoy me diciendo que llamas? llame a alguien y se la líe y le diga que si Pero no tenía que, quiero o sea, que le diga, últimamente- no me tenías que haber llamado, por ejemplo, y si te dice, no, y le trancas la llamada. Pero últimamente nadie te ha escrito, o nadie te ha dejado un mensaje, o nadie te molesta. Que no ya. dice, No. la blanquita no habla. No, es que no me han llamado, no me han dicho nada. Esto es cosa mía, ver, si yo llamo. Pero no es que te llamen o no. Nadie te habla últimamente y te dice hola Iria y sigue hablándote. Bueno, puede ser. ¡Ah! ¿Has visto? Es que como me la ¿Quién es? conozco esa Blanca. ¿Quién es? Abre la Llámalo. fucking boca, Blanca. Abre la Llámalo en fucking altavoz, boca. llámalo en altavoz. Y yo no hablo, ¿eh? Te apuesto No, que es el hombre, spicy. claro que sí. Es que te apuesto que es el spicy. No. No hablemos ninguno de los dos. Yo con la voz lo reconoceré. No voy a llamar. Venga, ¿Pero quién es? Suéltalo ya. venga. No sé. Ay, Venga. Suéltalo, dilo. ¿a quién? Tápate la cara. Sí. A veces. Mira, está, pero que llama, pero que se arrepiente. Pero ¿Qué? que llama, pero que se arrepiente. Que no. ¿Que voy a llamar al peluche? No. ¡Es el peluche! Estás loco si crees que yo me ligo al peluche, vamos. Estás loco. Oh, Blanca, prefiero que te, no sé, que me No, digas a mí. ese es antes del gallego, ese es peluche. gallego. ¡Me falte yo! Sí, hombre, el me falte Dios, lo que me faltaba a mí. Lo que me faltaba a mí, colega, lo que me faltaba a mí. Me falte Dios. Me falte, neno. Algo Me así. falte Dios. Es que me causa gracia, A mí me hace mucha gracia. Me cae bien el gallego. A mí me hace Me mucha gracia. Es falte otro ni- personaje, Quesada. Todas infieles. Es otro personaje, chicos. Vamos a Ya han hablar. llegado, vaya por Dios. Yo que lo iba a llamar ahora. Buenas. Yo que lo iba a llamar. Cachis. Buenas. Taparos, chicos, taparos las caras. Todas las caras y todo. A ver, lo Si importante. Solamente es un producto que nosotros tenemos que recoger. Pero ¿qué pasa con esto? No tenemos la confianza suficiente con estos sujetos como para saber si la van a liar o no. Vale. A la mínima Vale. que se vea que esté pasando algo de más, pues alzar la voz o bueno. No, lo no, que si tienen esa que gente, hacer. es sencillo, si esa gente nos ataca, os lo A las 2 bajáis. de la mañana ya sabes. Exacto. Vale. Tal cual. Necesito que se ponga Que se abran como tal. uno ahí, uno ahí, uno ahí y uno aquí, que me cubráis los 4 puntos. Perfecto. Exacto. Vale. Oye, ¿te has dado cuenta que en cada barrio hay una negra o una blanca que tiene los huevos más gordos que Sí. algunos? A mí me encantan las tías en barrios, tío, porque también. son las que mandan. A mí me gustan, la verdad. La verdad.
¿Qué cojones? ¿Y esta mierda? ¿Qué mierda? ¿No veis esta ave aquí? No, los porros, Chris, los porros. A ver, yo lo he dejado, pero creo que el Creo que no dejarlo lo me has está dejado, afectando ¿eh? más. No lo has Ya, dejado. no, mira, no me cambies de tema. ¿Con quién estás hablando? Estoy jugando al Flappy. Acá, ¿con quién estás hablando? Estoy jugando al Flappy Bird. Mira, 1. No, ya no pasé del 1. No pasas del 1. Es que yo tampoco pasé. Llegué a 10, ¿eh? ¿Qué dices? Te lo juro, voy. Me cago en Dios. Me falte Dios. Es que no paso del 1. Hola, ¿cómo vamos? Pues muy bien, aquí estamos, corazón, jugando al Flappy Bird, en lo que esperamos a un grupo que nos lleve una bolsita de metanfetamina, la verdad. Para comprobar si realmente está al 90% y poder darles un laboratorio de meta. Pasé al 2. ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque la vida pasa y te quiero a mi verano. Ay, Dios mío. Ya, con esto te contesto. He superado todo. La verdad que ¿El no ave? recuerdo ¿Qué todo. coño? ¿Ahora la ves? No. ¿Vas a llamar o Me no quiero vas a meter llamar? contigo. ¿Vas a Estoy jugando al llamar o no? Flappy, estoy jugando al Flappy. ¿Vas a llamar o no vas a llamar? No, porque no hemos hablado Ella suficiente. cree que ella es la única que tiene. Es que no hemos hablado La única suficiente. que tiene derecho a toxiquear. No, no hemos ¿Pero hablado quién suficiente. es? Cuando hablemos más, pues ya veremos. ¿Quién crees, Chris? Ni puta idea. A ver, ¿con quién te has visto últimamente ahí hablando y hablando? Adivina. A veces la miro y lloro. ¿Esto por qué se esconde? Leo, no, si nos quieren joder, nos joden. Mira, acaba de llegar a 6. Pero mira, vete a tomar por culo, Blanca, te lo digo en serio. Mira, te voy a mandar una captura. Mira, mira la captura. Espera. ¡Ah! No puedo sacar captura. ¿Por qué? Ahora, mira. Mira. Estoy cargando el móvil, espera. Putas fotos de mierda que van como el culo. A ver. No puedo A ver, mandarte chico. captura. Que te creo. Uno ahí. Silencio Si os en radio, ponéis a por tomar- favor. Claro, es que si os ponéis a tomar por culo y nos quieren joder, cuando lleguen aquí ya estoy jodido. Nos vemos, preciosa. Ya Chao, tuve mucho mamá. stream por hoy con Besito diferentes enorme, Jan. perspectivas y demás. Cuídese. Besitos. Andrex Me mandó 42 un Love, mensaje. Andrex 42 Love, Andrex 42 Love. Ah, vale, vale, es enviado, vale. Y el que no tiene máscara no pasa nada. Lo único es que quien viene le va a reconocer. Ahí tienes. Mira. ¿Ves? Me falte Dios. Me falte Dios. Ay, ay, ay. Porque eres la cuna que mece sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar sin ti. Yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Notas musicales, notas musicales, notas musicales, notas musicales. Notas musicales, notas musicales, notas musicales. Ay, a veces la... Buenas noches. Hola, muy buenas. Acercaros. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un poco más agradable este sitio, ¿no? Bastante mejor. Menos claustrofóbico, la verdad. ¿Es claustrofóbico? ¿Os gusta más este o aquel? Prefiero este. A mí me es indiferente. Yo pensé que me ibas a decir que te Perfecto. gustaba más aquel, Ya. Carolina. Bueno, lo de ir agarraditos de la mano, pues como que no está mal, ¿cierto? Pero ese no es un Excepción. tema a tratar acá. Qué decepción. Pensé que lo ibas a decir a las primeras. A ver, Bueno,
contarme qué ha pasado para que en tan poco tiempo me hayáis traído un producto mediocre y ahora me traigáis un producto de alta calidad. ¿Qué habéis hecho en tan poco tiempo y por qué no me lo habéis traído antes? Sí, le vuelvo a comentar lo mismo que le dije el otro día. Cuando yo, a ver, es que hay una cosa que ustedes no saben. Yo fui a Colombia y yo se lo dije que fui a Colombia, pero es que no solamente fui de paseo ni de turismo ni a ver a mi familia, que en parte también, sino que había como ciertos, bueno, yo tenía como ciertos problemas con Industrias Castle en Medellín que tenía que resolver. Primero que todo recibí un tiro en las costillas, obviamente yo en el chaleco. La persona que me pegó ese tiro obviamente no se encuentra ya entre nosotros, Dios lo tenga en su gloria, pero eso me imposibilitaba a mí muchas veces moverme o hacer ciertos esfuerzos. Es más, la última vez que hablamos, incluso me notarían un poco agitada o como con la voz un poco cansada, es por lo mismo. Entonces, día y medio después, yo no tenía una muestra para darles a ustedes, yo tenía las manos vacías y lo único que yo tenía era una muestra de 70% de dicha base de pastillas de efedrina, y la vuelta es que ahora he conseguido al 90% la muestra porque no, el problema no es el laboratorio, ni la decantación, ni la receta. El problema eran los materiales con los que se estaban haciendo. Ahora, al tenerlos de mejor calidad, obviamente vamos a tener esta composición que es entre un 92, 95, 90, más o menos entre ese rango de porcentaje. Vale. Os voy a decir, primero, lo que nos habéis traído ha sido analizado por los químicos y efectivamente lo que me habéis ofrecido es lo que nos habéis traído, ¿vale? Eso lo han confirmado. Lo mismo vamos a hacer con esto. Me voy a quedar ahora con la muestra, os marcháis y volveremos a hablar. Solo os voy a decir 3 cosas que no nos gustan. Sí. La primera, si escribimos al chat, no nos gusta que no estéis disponibles y no nos respondáis. No nos gusta. Eso no juega en vuestro favor. Eso lo entendéis, ¿verdad? Sí. Vale. La segunda, prefiero que tardes 2 días y me traigas el producto definitivo. No es bueno las prisas para tratar de salir del apuro. Porque posiblemente en ese contacto anterior se pudo haber terminado todo este proceso. Sí. La tercera. ¿Este chico de la izquierda lo conocemos? No. ¿A este chico lo conocemos? No, es de la familia, es mi primo. Vale. Si evolucionamos correctamente en esta relación, jamás traigáis a alguien que no sea el núcleo principal de máxima confianza. Ok. Eso lo entendéis, ¿no? Sí, por supuesto. Jamás. Ahí me meto en el coche. No, ya no hace falta, ya estás aquí. De momento, ahora mismo, estamos con la cara tapada. Estos son pequeños detalles que me gustaría que tuvierais en cuenta para que nuestra relación evolucione correctamente. No juega en vuestro favor que solicitemos vuestro servicio y no estéis. Eso no juega en vuestro favor, porque eso va a determinar decisiones que tomemos. Les estoy hablando con listo. total honestidad. La segunda, prefiero que seas honesto, tardes 2 días y me entregues un producto definitivo y no me hagas perder el tiempo, pagar un químico, ver si eso sirve o no sirve, para ahora volver a hacer lo mismo. Y la tercera, solo la gente de máxima confianza. Y si no puede ser y necesitáis que alguien asista, nos pedís autorización y nosotros decimos si queremos que esa persona asista o no. Ok, perfecto. Entiendo. Sí. ¿Alguna duda? No, ninguna. Vale. ¿Ha sido ocasional o vamos a poder, cuando necesitemos de vuestros servicios, vamos a tener respuesta rápida al Darcha? Ha sido ocasional, ha sido culpa mía. Tenía que ausentarme. Vale. Listo. Compa, yo no sé si tenéis que decir algo. Y si no, pues a mi compañera de la derecha o a mi compañero entregarle la muestra, por favor. Sí, claro. Exclamación WhatsApp. A ver. Pensando en que pudo y no fue al final. Qué guay este rol, de verdad están tirando un rol muy, muy guay esta gente. Honestamente se lo están currando una locura. Vale, perfecto. ¿Cuánto dices que hay aquí? Acá hay 200 gramos de muestra.
Listo. ¿Lo has probado, Carolina? No, no. No la he probado. Como le dije, a mí no me gusta lo de estarme drogando. Pero tiene un aspecto completamente diferente a la primera que les entregué. ¿Tenéis alguna duda? Lo veo. No, no, ninguna. Simplemente pedir disculpas por la molestia. No es molestia. Perdonen, que entraban a decirme algo. que tuviese ella. No hay problema. Pero también lo pudiste haber escrito por el Darcha. Si recibiste el mensaje y no respondiste, tampoco es una buena... No, yo me encontré con el mensaje, ¿eh? Vale. No, pero como me está diciendo que una de las razones es porque él no sabía y... Nox no, Alberto. A Nox le hicieron CK. De noche sí. Lo que pasa es que no está entrando. Y Nami igual. Chicos, que no... Escúchame. En no Spain, pasa por nada invitación por tuya poner puede el entrar cara, alguien, por ejemplo. Yo quiero invitar a mi padre, pero no he podido. Vale, que no ok. se reciba Entonces ni no nada. puedo invitarlo. No me gusta hablar con el aire ni con las paredes. Porque como a lo mejor la no te invitación gusta ni a ti, ni a ti, ni a ti tienes que tampoco. tener 6 meses Si de no se puede, whitelist. pues no se puede, no pasa nada. Tenemos cosas y me imagino que estáis trabajando. Pero por lo menos tener respuesta. Me he despertado de la misma, he visto todos los mensajes y digo, hostia. No pasa nada. Si no tenéis duda, nosotros tampoco tendréis. Tu padre noticias rolea, nuestras en sí, se breve. llama Rica Ahora XXXX. haremos Denle lo mismo mucho con amor. esto y ya les diremos algo, ¿vale? ¿Te puedo pedir una cosita? Un favor al que tiene el sobre. ¿Qué pasa? Abrila y por favor echarle un vistazo. Porque no te vas a encontrar con el amarillo verdoso del color. Aunque era consistente, tiene un aspecto completamente diferente. Ahí estaría. Tiene una buena pinta, no te lo voy a negar. La cosa es... No. Que uno de nuestros junkies la pruebe. Tú tranquila. Listo, Eso ya me encargo adelante. yo. Pues muchísimas gracias, ya le digo. Gracias a Disculpen la vosotros. espera. Nada, no te preocupes. Y hoy que he venido sin guantes no me ha tocado cogerte de la mano. Qué mala suerte. Pero Tendremos alguna pueden otra cogerse ocasión. de las manos. No, venga. ya habrá oportunidad. Vamos a analizar la cuenta. Muchas gracias, chicos. Gracias. Que vaya bien. Explicaréis que tenéis ¿Cómo? todos con las manos. Un ¿Cómo? futuro, en un futuro, si llega la ocasión, ya me explicaréis que hay tanto No, con eso las es manos. algo privado, eso es personal. A lo mejor es que tengo que empuñar un arma también. A las Muchas 2 me gracias, voy, chicos, nos Fede. vemos. Gracias, A las 2 me hasta voy. luego. Ya, disculpa, ¿eh? O empujarse la blanca contra la pared. ¿Quién sabe? ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Mire, tú lo has visto. Mira los ojos nomás. Mira cuando se va. El que le está mirando el ¿Qué culo y diría yo todo, en lo esa quiere comer. situación? Un miau tremendo. ¿Quieres comer un bistec en ese culo, no, abuelo? Joder, negro, cállate. Ese no. culo. Vamos, venga. Listo, chicos, muchas gracias. Ya estaría. Vale. Listo. Venga, chao, chao. ¿Cómo? Ya les he dicho que listo A el trabajo. todos los que nos han ayudado para... Claro. Mm. Chicos, era un trabajo sencillo, muchas gracias. Tenemos que daros recompensa, pero como ha sido todo improvisado, no hemos traído. Ya Claro. luego, si más tarde estáis, si no mañana, nos vemos, que trabajo que se hace, trabajo que se paga, ¿vale? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué tal estáis Venga. vosotros? ¿Todo bien? ¿Cómo van las cosas por el barrio? Bueno, bien, hoy hemos tenido un conflictillo. Una pregunta, ya que pero eso es estamos, bueno, ya ¿no? que están aquí. Sí. Eso es muy bueno. ¿Ustedes a quién tienen de la mano trabajando con ustedes? Ah, ¿cómo se llamaba? Los Lean Swiss. Los Lean. ¿Y cómo Yo van? qué sé. ¿Cómo trabajan? Se lo comenté el otro día cuando fuimos a buscar el pedido a Catalina, que se llama, ¿no? Sí. Los chavales trabajan bastante bien, la verdad. El trabajo que le pedimos que hagan, pues lo realizan con éxito.
Y bueno, la información que le pedimos también nos la dan tope. Son buenos trabajadores. Vale, ¿cuántos son? Son unos cuantos, la verdad. Son bastantes, ¿no? 200, dice. Que son 300 ahora, no veas. Está bien saberlo. Mira, vamos a hacer Vale. una cosa. Mañana seguramente contactaremos para que, si realmente consideráis que hay gente que se le puede empezar a mirar con seriedad, los contactaremos para que nos lo llevéis a algún sitio y, sin conocernos, así tapados nosotros, podamos tener un primer contacto y que sepan que se les está viendo desde todo punto de vista y lo vamos viendo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues Veremos listo. la recompensa de este trabajo, si no más tarde, mañana, o incluso mañana cuando quedemos que nos llevéis a esa gente, os damos lo que os corresponde, ¿vale? Sí, yo creo que mañana todo más ligero. Pues nada, mi negro, muchas gracias por venir. Gracias a todos, chicos. Gracias. Bueno, negro y negra. Así que cualquier cosa las vemos, ¿vale? Vale, perfecto. Hecho. Venga, chicos. Listo, nos chicos. vemos. Chao. Hasta luego. Joder, ni un feliz día nos han dicho, ¿eh? Ya. ¿Para dónde ahora? Casa, ¿no? Pues a casa, cariño. Lo más rápido. Sí, a cambiarnos y después cada quien que haga lo que le salga de su culo. ¿Tú qué? ¿Te vas a ver con la TJ o qué? Yo creo que sí. Bueno, ahora me mandó un mensaje. ¿Qué Pero deberíamos mensaje? vernos todos. ¿Qué tal el día? Me ha puesto. Oh, Ese quiere cantarte las mañanitas. Quiere Yo solo terminar, quiero quiere saber terminar a el día quién- contigo. ¿A quién le vais a mandar un mensaje vosotros? ¿O quién Yo. os ha enviado un mensaje? A mí no me ha escrito nadie. A mí tampoco me han escrito nada ni me han dicho, oye, feliz día, negro. La verdad que no. Es verdad, yo tengo una cita con la enfermera. ¿Te vienes? ¿Con la enfermera? ¿A qué hora? Pues yo creo que lo posponemos para mañana. creo. ¿Qué cita tienes Me con la acabo de enfermera? acordar. Nada, un tema. Oye, ¿y cuándo vamos a ¿A qué? pintar el helicóptero, hermano? Mañana, ¿no? Mira, si quieres antes... Mira, después de acabar nuestras cosas y antes de meternos a la cama... Eso, perfecto. Lo vemos. ¿Tú te vas a dormir, Iria, o vas a estar por ahí? Pues puede que probablemente me duerma. O si no, pues a lo mejor estoy un poquito y me voy. Vale. ¿Tú vas a salir con alguien o Blanca? No. Sí, claro que sí, claro, No. que, Claro que sí. sí. Voy a estar, voy a estar con vosotros. Sí, sí. Sí. Cierra, Chris. Soy muy vaga. Ahora. Yo te llamo las veces que quiera algo, bro. Es que fue. Eso fue. Bro, qué risas con el pibe del garaje. Yo te llamo las veces que quieras, guapa. Bro, me mato. Ay. Y pues hasta aquí, mis niños preciosos y hermosos, el roleito de hoy. De Corina y de Iria Gallego. Así que nada, mis amores preciosos, hermosos, os quiero, os amo. Nos quedan 50 minutos para mañana. Os quiero mucho, 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 mucho. Ha sido un directo increíble y mañana más y muchísimo mejor. Os voy a dejar con mi padre hermoso. Denle mucho cariño y amor. Y pues nada, gente, mañana más y mucho mejor. Mañana más y mucho mejor. Yo estoy muy bien, estuvo muy bien el día. Estoy cansadita, la verdad. Así que nada, mañana muchísimo más, gente. Os quiero mucho, 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 mucho. Y mañana con mucho más. Un beso Adiós, enorme. mami. Adiós, nenes guapos, que os quiero un montón. Chao, chao. Chao, 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 chao.